Buenos días. Buenos días. Ruego a sus señorías ocupen los escaños. Reanudaremos el pleno enseguida, pero antes debo pedirles que nos pongamos en pie una vez más para guardar un minuto de silencio. Será en recuerdo del señor Donato Fuejo, que fue diputado de las Cortes Constituyentes y presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Quiero desde aquí mandar mi cariño y mi pésame a sus familiares que hoy nos acompañan en la tribuna. Muchas gracias. Se reanuda la sesión y continuamos con la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara. Debatimos acumuladamente, por favor, un poco de silencio, las siguientes solicitudes de comparecencia. A petición propia del presidente del Gobierno ante el Pleno, al objeto de informar sobre los resultados de las últimas cumbres internacionales, la reunión del último Consejo Europeo y la situación de los servicios públicos en España. Solicitada por el Grupo Popular para rendir cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE, concretamente sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, la investigación judicial a Ley de 10 y el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratará en el Consejo de Europa, y solicitada por el Grupo Popular para dar explicaciones sobre la forma en que pretende garantizar la gobernabilidad de España una vez constatada la ruptura de la mayoría de investidura y la intención de promover un bloqueo legislativo por parte de sus socios. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señoras y señores diputados. Buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco en esta Cámara para hablar de 4 cuestiones que son enormemente relevantes. La primera, las decisiones tomadas en el Consejo Europeo del pasado 23 de octubre. La segunda, la situación legislativa. La tercera, los avances que está realizando el Gobierno en materia de lucha contra la corrupción. Y, por último, la cuarta, el estado de los servicios públicos en determinadas comunidades autónomas. Si me permiten, empezaré por la primera de ellas, es decir, Bruselas. El último Consejo Europeo ha supuesto un hito importante en nuestra historia comunitaria, porque en él, por primera vez, la vivienda ha entrado en la agenda europea. Y lo ha hecho no por casualidad, ni por inercia. Lo ha hecho gracias, entre otros gobiernos, al Gobierno de España y también a la familia política a la que pertenezco, la socialdemócrata, que tengo también el honor de liderar. Porque fuimos los socialistas quienes exigimos en el año 2024 la creación de una comisaría, es decir, de un ministerio, para entendernos en términos coloquiales, que los ciudadanos nos entiendan, una comisaría europea específica de vivienda. Han sido y son alcaldes progresistas, como el alcalde de Roma, la alcaldesa de París, junto con otros muchos liderados por el alcalde de Barcelona, el alcalde socialista Jaume Collboni, quienes sitúan la crisis de la vivienda como un problema europeo, que por tanto exige de respuestas comunitarias. Y somos los socialistas quienes hemos hecho posible la puesta en marcha de un plan europeo de vivienda asequible que pronto verá la luz, tal y como nos ha anunciado la Comisión Europea. Y este debate, señorías, es relevante. Lo es porque la crisis de la vivienda exige de políticas públicas también a nivel europeo.
La política neoliberal de no intervención, de dejar hacer exclusivamente a las fuerzas del mercado, lleva décadas naufragando, no solamente en España, sino también en otras muchas partes de Europa que sufren el alza de los precios de la vivienda. Y ahí están los resultados. El 60% de la desigualdad que se sufre en nuestro país trae causa de la imposibilidad de muchísima gente de poder acceder a una vivienda digna. Por ello, ¿qué hemos propuesto desde España? ¿Qué estamos proponiendo tanto a nivel del Parlamento Europeo como también del Consejo a la Comisión? En primer lugar, nuevas regulaciones a nivel europeo que permitan a los Estados miembros actuar en zonas tensionadas por el alza de la vivienda, también por la tensión turística. Que se prohíba la compraventa especulativa de vivienda y, ¿por qué no?, la venta a fondos buitres de vivienda protegida, tal y como estamos proponiendo desde el Gobierno de España. Y que se dedique también a nivel europeo una partida específica para la construcción de vivienda asequible para compra o alquiler de los más jóvenes. En definitiva, señorías, una verdadera política pública, y subrayo pública, de intervención a nivel europeo que haga de la vivienda el quinto pilar del Estado del Bienestar, tal y como nos hemos fijado desde el Gobierno de España durante esta legislatura. Y esto es importante, señorías, porque los europeos sin duda tenemos que unirnos frente a la amenaza de Putin y tenemos que solidarizarnos con Ucrania. Tenemos que impulsar nuestra competitividad y también tenemos que superar las guerras arancelarias y las guerras comerciales que están abriendo otras grandes potencias en el mundo. Pero también tenemos que unirnos para resolver la crisis de la vivienda, porque en definitiva también la competitividad económica de nuestro continente, la cohesión social, en definitiva la prosperidad económica de Europa, dependen de ello. De igual modo, los europeos tenemos que trabajar juntos para neutralizar la emergencia climática. Yo creo que esto, además, señorías, es muy importante en un país como el nuestro, que está sufriendo en primera persona, en nuestras propias carnes, las consecuencias de la emergencia climática. Y, evidentemente, lo sabemos, aquí también vamos a ser testigos de nuevo en este debate en la mañana de hoy, fuerzas políticas que defienden que en el contexto actual la transición ecológica es un obstáculo para nuestra competitividad y para nuestra seguridad, y que, por tanto, ante esta coyuntura, lo que deberíamos hacer es abandonar nuestros compromisos con la transición ecológica, con la transformación energética y quedarnos en el ahora no toca. Nosotros, señorías, pensamos exactamente lo contrario. Pensamos que ahora, más que nunca, es necesario mantener nuestra ambición de cumplir con ese objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al 90% en el año 2040 y ser neutrales desde el punto de vista climático en el año 2050, que es lo que nos hemos comprometido con la ciudadanía europea. Creo, señorías, que todos somos muy conscientes de que la emergencia climática mata y que también empobrece en nuestras sociedades. Porque la transición ecológica es el mejor motor ahora mismo que tenemos para reindustrializar nuestra economía, para ganar competitividad, para preservar sectores que son muy importantes en nuestra economía, como es, por ejemplo, el sector agrícola o también el sector turístico, para crear nuevos empleos, como estamos haciendo, por ejemplo, con la transformación energética, y para fortalecer aquello que llamamos autonomía estratégica europea. España es, por tanto, señorías, la viva prueba de que se puede crecer económicamente y reducir los gases de efecto invernadero como estamos haciendo durante estos últimos 7 años. Nuestra economía, señorías, hoy representa el 40% del crecimiento total de la eurozona. Hoy tenemos más de 22,4 millones de personas ocupadas y al mismo tiempo hemos reducido las emisiones de nuestro sector eléctrico en casi un 60%. Nuestra apuesta por las energías renovables nos ha permitido tener en el año 2024 un precio de la electricidad un 40% inferior al que hubiéramos tenido si hubiéramos mantenido el mix energético del año 2019. Un 40%. Esto no son abstracciones, señorías, son recursos económicos que mantenemos en las empresas, en los hogares, en los trabajadores y trabajadoras. Todo ello, además, tiene un efecto muy positivo porque atrae inversión, crea empleo
reindustrializa nuestra economía y esto nos está ayudando, a su vez, a atraer esa reindustrialización a muchos de los territorios de nuestro país que vieron durante la revolución industrial de los siglos pasados pasar ese desarrollo económico a otros territorios y no a los territorios que lo estamos viendo hoy. Y pienso en la Comunidad Valenciana, también en Extremadura o Andalucía, por citar algún ejemplo. Por tanto, señorías, el modelo español puede ser un modelo de éxito para Europa y también para el mundo. 10 años después de los Acuerdos de París, Europa es hoy quien lidera el compromiso climático. Hoy estamos viendo grandes potencias como, por ejemplo, la estadounidense, que se ha apartado de esos compromisos climáticos, que se ha salido de los Acuerdos de París, pero quiero decir con orgullo que Europa, también gracias al compromiso de España, sigue manteniendo viva la llama del compromiso climático, no solamente con las generaciones presentes, sino también con las generaciones futuras que tienen el mismo derecho que nosotros a vivir en un planeta saludable. Lamentablemente, señorías, este consenso que es científico, que es amplísimo en nuestra sociedad, incluso político entre las grandes fuerzas parlamentarias europeas, se ha roto esta misma semana en el Parlamento Europeo, viendo a eurodiputados españoles del Partido Popular en un país que sufre la emergencia climática como ningún otro en Europa, votar con la ultraderecha contra la reducción de los gases de efecto invernadero. Ese es el compromiso que tienen otras fuerzas políticas. Pero quiero decir algo. Mientras sea presidente del Gobierno, España va a cumplir con estos compromisos climáticos. Y lo vamos a hacer porque queremos salvar vidas, vidas que se perdieron en Valencia. Porque queremos modernizar sectores enteros en riesgo por la emergencia climática, como el sector agrícola o también el sector turístico. Y porque queremos crear oportunidades e industria en territorios donde la revolución industrial del siglo XX pasó de largo. Y para que los padres y madres de hoy puedan mirar a la cara de sus hijos en el mañana y decirles que nuestra generación, la suya también, señorías, la del Partido Popular y la de Vox también, hicimos todo lo posible para darles un futuro próspero. Esto es lo que defendí en el Consejo Europeo, señorías, y así lo anuncié también en la Cumbre Mundial del Clima que se está celebrando en Brasil desde la semana pasada. Y en el Consejo Europeo, también del pasado 23 de octubre, abordamos la cuestión palestina, una vez más, con enorme preocupación por la fragilidad del alto el fuego y las muchas incertidumbres que aún vertebran el camino hacia la paz. La posición de España en esta materia, señorías, es conocida por sus señorías y también, lógicamente, creo que en el mundo entero. Porque pese a las dudas que pueda suscitar, y las suscita sin duda, hay que aprovechar la oportunidad abierta en Egipto, en Sharm el-Sheikh, para el encuentro. Y hay que confiar en los mediadores y apoyar a todas las partes. Pero también, con la misma contundencia, hay que exigir a Israel que abra completamente los corredores humanitarios, que respete la integridad, entre otros, del pueblo palestino y que avance hacia la solución de los dos estados. Porque esa es la única solución justa y duradera para este terrible conflicto. Y como saben, desde el principio de esta guerra, España se ha ofrecido a albergar una conferencia internacional de paz que abra el horizonte de seguridad y de paz entre los pueblos de Israel y de Palestina. Por tanto, desde el Gobierno de España vamos a ser constructivos, pero también creo que es importante subrayar que vamos a ser vigilantes, porque vamos a seguir muy de cerca el proceso, asegurarnos de que el primer ministro Netanyahu y también la banda terrorista Hamás cumplen lo pactado y vamos a seguir apoyando a la población palestina todo el tiempo que sea necesario. De hecho, les anuncio que la semana que viene el Gobierno transferirá a la Autoridad Palestina 46 millones de euros extraordinarios en ayuda socioeconómica a través de programas europeos, porque España estará siempre con el pueblo palestino y también estará siempre con el pueblo de Israel. Esto en lo que respecta, señorías, al 23 de octubre en Bruselas, los resultados del Consejo Europeo. Permítame que aborde ahora el segundo de los asuntos de esta comparecencia, que es la situación legislativa, la situación de esta Cámara. Miren, nosotros, señorías, llevamos gobernando 7 años este país, desde el año 2018.
Y lo hemos hecho siempre en coalición y en minoría parlamentaria. Y como recordarán los ciudadanos, en circunstancias extraordinariamente extremas e inéditas. Hemos tenido que gestionar una pandemia, la mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años. Hemos tenido que gestionar crisis energéticas que han derivado en crisis inflacionarias, con inflaciones de 2 dígitos, del 10% al inicio de la guerra de Putin en Ucrania. Hemos tenido, en consecuencia, también que gestionar crisis económicas. Recordemos cómo en los primeros meses de la pandemia tuvo que bajar el PIB como consecuencia del confinamiento en un 20% del Producto Interior Bruto, y hemos tenido también que hacer frente a desastres naturales, por ejemplo, en la isla de La Palma. No es una opinión, estos son hechos, como lo es el que ante todas estas crisis, pues España también ha sufrido una oposición absolutamente destructiva, sin aportar una sola propuesta, ni arrimar el hombro, cuando la coyuntura o la respuesta política así lo exigía. Una oposición destructiva abonada al esperpento y también rendida a la ultraderecha. ¿Cómo si no se puede explicar, y se lo digo a los ciudadanos que estén escuchando esta intervención, cómo si no se puede explicar que hayan votado en contra de revalorizar las pensiones? Si hay jubilados y jubiladas que también votan al Partido Popular y a Vox. ¿Cómo se puede justificar que se votara en contra de una reforma laboral acordada con los agentes sociales que ha traído más empleo y también una caída sin precedentes de la temporalidad en el mercado de trabajo de nuestro país? ¿Qué razón hay para que se nieguen a aprobar una quita de la deuda que va a aliviar la carga financiera de aquellos gobiernos autonómicos en los que ellos están ahora mismo al frente? Porque de eso estamos hablando. Porque de eso estamos hablando. Bueno, ahora parece que hay otros grupos parlamentarios que se quieren abonar a ese bloqueo, pero por muchos argumentos que encuentren, que yo no entro en ellos, sus razones tendrán, ¿qué motivos, qué argumentos hay para bloquear una ley que protege a nuestros niños y adolescentes en los entornos digitales? ¿Qué motivos hay? ¿Qué motivos hay para que no salga adelante la ley de familias en un país como el nuestro, que sufre un invierno demográfico y que también tiene un problema serio, grave, de corresponsabilidad, de conciliación de la vida laboral, familiar y personal? ¿Qué motivos hay para que no se pueda aprobar la ley de universalidad de la sanidad pública en nuestro país? Y así podría enumerar muchas otras iniciativas que están en tramitación parlamentaria y que con su aprobación mejoraríamos la vida de nuestros conciudadanos. Porque de esto estamos hablando, señorías, de hacer política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos. Voten esos ciudadanos lo que quieran votar, piensen lo que piensen. Por eso, desde esta tribuna, señorías, apelo a los grupos parlamentarios a ese espíritu de acuerdo, porque la suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública, depende de lo que aquí se debate y de lo que aquí se aprueba. Señorías, como testigo y también, desgraciadamente, como protagonista de los ataques de esta oposición destructiva desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, vengo sosteniendo la siguiente tesis. Y es que desde la crisis financiera y desde el fracaso de las respuestas neoliberales a esa crisis financiera, asistimos al colapso político-intelectual de la derecha tradicional en nuestro país y en nuestro continente. Sí, eso no significa que no tengan responsabilidad institucional, la tienen, y mucha, por cierto, después de las elecciones de mayo del año 2023. Pero, señorías, no hay proyecto político detrás de ese poder institucional. Hay un fracaso político-intelectual de la derecha tradicional desde la crisis financiera y la respuesta neoliberal fracasada. Todos los resultados han demostrado ser producto de mantras absolutamente equivocados. Porque no es cierto que el Estado no deba intervenir en el mercado. Hay fallos que solo desde la intervención pública pueden ser subsanados. Pensemos, por ejemplo, en la crisis energética, pensemos en la crisis habitacional que sufren muchos de nuestros jóvenes, pensemos en el desafío del mundo ciber que tiene ante los derechos y las libertades de la mayoría de la gente, o de la crisis sanitaria de la pandemia. Todo ello, ¿qué es lo que exige?
no exige una mayor regulación, pero sí exige una buena regulación. Y desde luego lo que sí que exige, lo que es imperativo, es contar con un estado del bienestar robusto que cohesione y que no haga más desiguales a nuestras sociedades. Como tampoco es cierto, señorías, que las mayorías absolutas en este Parlamento traigan mayor estabilidad. No, no es así, señorías. Son las políticas que se aprueban en esta Cámara las que garantizan que haya una estabilidad social y política en nuestro país. Ejemplos los tenemos muy recientes. Recordemos las contrarreformas del presidente Mariano Rajoy con una mayoría absolutísima en el mercado laboral, en el mercado de las pensiones, o en el sistema de las pensiones, mejor dicho, o también en el sistema público de educación o de sanidad. La contestación social que se vivió en los pueblos, las calles de nuestras ciudades fue absolutamente extraordinaria, por no mencionar la grave crisis constitucional que se vivió en Cataluña en esos años. Este Gobierno, señorías, con todas las dificultades posibles, ha logrado aprobar reformas que han mejorado la vida de la gente, también de los votantes de la oposición que sistemáticamente han votado en contra de estas reformas, por ejemplo, en materia laboral, en materia de pensiones, o la educativa o sanitaria. Y todo ello, ¿cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho con horas y horas de negociaciones interminables, de diálogo, de una clara vocación de acuerdo y no de imposición. Y ahí están los resultados, señorías. No son abstracciones. El trabajo que se ha hecho aquí, que se está haciendo aquí en estas Cortes Generales, está trayendo crecimiento económico como ninguna otra economía europea, creación de empleo como no hemos tenido durante estos últimos 25 años y reducción de desigualdad como tenemos ahora mismo, que es de las más bajas de la historia de nuestro país. Y queda mucho trabajo por hacer en esta materia. Pero lo importante, lo relevante son los resultados. Esas reformas, y digo más, esas reformas las hemos logrado gracias al acuerdo entre sus señorías, el Gobierno de España y los agentes sociales. Hemos logrado paz social. Y esa paz social, señorías, sí, paz social. Y esa paz social, señorías, es uno de los principales activos de por qué ahora mismo España crece como crece, crea empleo como crea empleo y está en la situación política que está. Por tanto, afirmo con total contundencia que por convicción y por necesidad no ha habido en la historia de la democracia de nuestro país un gobierno tan parlamentario como el que me honro en presidir. ¿Es así? Es así. Sí. Señor Feijóo niega. Mire, yo llevo 7 años al frente del Gobierno y he comparecido más de 35 ocasiones en estas Cortes. Usted fue presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años y solamente compareció en 10 ocasiones en el Parlamento gallego. ¿Qué lecciones quiere dar usted? En fin. Vuelvo la... Es mentira, señorías. Es mentira. Bueno. Vuelvo a la oposición destructiva que sufre España, a su colapso político-intelectual. Por tanto, si no tienen proyecto, ¿qué es lo que les queda? ¿Qué es lo que les queda? Bueno, pues lo que les queda es insultar, como insultan, caer en contradicciones, como caen, y rendirse a la ultraderecha copiando sus formas y sus políticas. Sobre insultos... Bueno, yo sobre insultos no recordaré ninguno porque bastará leer mañana el diario de sesiones para saber exactamente de qué estamos hablando y a qué me refiero. Contradicciones, pues todos los días, en todas las materias, ¿no? Por ejemplo, pregúntenles a los presidentes autonómicos del Partido Popular, pasados y presentes, sobre las prórrogas presupuestarias. O más aún, la grave paradoja, la grave contradicción de llevar 7 años exigiéndonos unas elecciones anticipadas, pero se niegan a convocarlas en la Comunitat Valenciana después de la tragedia social, política e institucional que se ha vivido tras la DANA.
Desde esta tribuna le vuelvo a exigir, no al señor Feijóo, porque claramente, pero al señor Abascal, que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos y valencianas a elecciones, que no quieren más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo después del desastre que ustedes han traído a la Comunidad Valenciana. ¿Y rendirse a la ultraderecha? Bueno, es evidente, no solamente ustedes, señorías, también nosotros, creo que también los ciudadanos y ciudadanas de Valencia, sin luz y taquígrafos, ¿se acuerdan? Luz y taquígrafos, señor Sánchez, queremos saber exactamente qué negocian. Bueno, sin luz y taquígrafos sobre las negociaciones del señor Abascal con el señor Feijóo, que mantienen en la Comunidad Valenciana, habrá que esperar al acuerdo si lo hay. Pero ya les advierto, señorías, el Gobierno de España va a estar vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere los compromisos internacionales europeos ni la legislación vigente en materia de derechos y de libertades. Por tanto, señorías, ahí están los datos. España funciona. España avanza gracias a un gobierno de coalición, efectivamente, el primero de la historia de la democracia. Hemos abierto esa costumbre europea que, desde luego, en España no había tenido a nivel estatal esa materialización. Un gobierno de coalición progresista, en minoría parlamentaria, como ocurre en una amplísima mayoría de países europeos. Un gobierno también, por cierto, estable. Si no, miren a su alrededor en otros países europeos. Y si no quieren ustedes mirar más allá de los Pirineos, bueno, pues miren, por ejemplo, en España, donde con gobiernos de coalición de derecha y de ultraderecha, después de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, también con mayorías parlamentarias en sus asambleas regionales entre la derecha y la ultraderecha, pues ni han legislado, se han roto y están haciendo retroceder en derechos y en libertades en muchos de estos territorios, como posteriormente haré referencia a ello. Por tanto, un gobierno de coalición progresista en minoría parlamentaria que lo que hace es consolidar derechos para la gente de a pie, que es la causa fundamental de nuestra acción política, que hace de la transformación energética una palanca de desarrollo económico y territorial en nuestro país, que ve en la migración ordenada un deber moral y una oportunidad económica para el crecimiento de nuestro país, que fortalece el estado del bienestar en lugar de debilitarlo como hacen otros, que apuesta por el multilateralismo y por la paz y que no dará un paso atrás en las libertades y en los derechos de las mujeres. Y cuando llegue la hora de las elecciones, en el año 2027, este Gobierno, ¿para qué está trabajando? Está trabajando para dejar a los españoles una economía que crece sólida, con más empleo creado que el que yo me encontré en el año 2018, cuando tuve el honor de ser elegido por ustedes, por esta Cámara, mejor dicho, como presidente del Gobierno, con menos desigualdad, con Cataluña plenamente normalizada gracias a la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía y con unas cuentas públicas más saneadas que hace 7 años. Todo ello tras haber pasado una guerra, pandemias, volcanes y una oposición destructiva. Por tanto, paso al tercero de los asuntos de esta comparecencia, que es la lucha contra la corrupción. Como saben, esta es una lacra que, a pesar de los numerosos avances de los últimos años, sigue afectando a nuestro país. Así lo demuestran el caso de presunto cohecho y de malversación que afecta a 2 exsecretarios de organización del Partido Socialista y las más de 30 causas abiertas por corrupción que tiene el Partido Popular. La posición del Gobierno... ¿Estoy diciendo una mentira, señorías? No. La posición del Gobierno y de mi formación política en este sentido es meridiana y rotunda. Tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la justicia. Esta es nuestra posición, estamos actuando en consecuencia y lo estamos haciendo, por cierto, no ahora, sino desde que llegamos al Gobierno en el año 2019. Les recuerdo, por ejemplo, que en el año 2019 dimos un paso decisivo para combatir la corrupción en el ámbito privado, amplificando, o mejor dicho, ampliando la tipificación de conductas delictivas entre particulares. Que en el año 2022
incorporamos en nuestro ordenamiento jurídico el delito de enriquecimiento ilícito e injustificado de los cargos públicos y que en el año 2023 regulamos la protección de quienes informan sobre infracciones normativas para garantizar el respaldo institucional a quienes denuncian prácticas corruptas. Y que en el año 2024 pusimos en marcha un plan de acción por la democracia que incluye 31 medidas pioneras, la mayoría ya aprobadas o en fase avanzada de tramitación parlamentaria, y orientadas a reforzar tres cosas. La primera, la transparencia; la segunda, el pluralismo informativo; y la tercera, el derecho a la información. Y el pasado 9 de julio del año 2025 asumí un compromiso adicional en esta Cámara, en una comparecencia, y es ejecutar el primer Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que se haya aprobado en la historia de la democracia de nuestro país. Un plan ambicioso que fue elaborado conjuntamente con un organismo multilateral, que es la OCDE, integrando propuestas de todos los partidos del bloque de la investidura, también de la sociedad civil y de organismos internacionales como el Greco y la propia Comisión Europea. Dijimos que lo sacaríamos adelante antes de que acabara el año y lo estamos cumpliendo, señorías. Viva prueba de ello es que arrancamos septiembre con la tramitación de consulta pública del anteproyecto de ley orgánica, una ley que reformará normas clave, que sentará las bases del plan, que creará la Agencia Independiente de Integridad Pública de Supervisión, una de las principales demandas de los expertos y también, lógicamente, de muchos grupos parlamentarios aquí presentes. En octubre, el Consejo de Ministros y Ministras aprobó, a su vez, el anteproyecto de ley de Administración Abierta, también el quinto Plan de Gobierno Abierto, que son dos instrumentos importantes que dotan de más transparencia a nuestro sistema y que van a ayudar a evitar la malversación dentro de las instituciones. Y de igual manera, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas de supervisión estructural, como es, por ejemplo, la transformación de la plataforma de contratación pública, incorporando herramientas tecnológicas de inteligencia artificial para identificar patrones anómalos en la contratación pública, la supervisión por parte de la sociedad civil a través de tanto de las auditorías ciudadanas como por medio de los pactos de integridad. Saben ustedes, porque está en tramitación parlamentaria la ley de lobbies, para que por primera vez en nuestra historia democrática se regule a nivel estatal las relaciones entre los grupos de interés y también los cargos públicos. Y a finales de octubre el Consejo de Ministros, como saben, aprobó la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía, como ocurre en todos los lugares de Europa, y dota al Ministerio Fiscal de una mayor transparencia y de una mayor autonomía. Todo esto, señorías, tengo que decirlo, en tiempo récord, cumpliendo la palabra dada e impulsando ya 13 de las 15 medidas del plan y situando a España a la vanguardia europea en la lucha contra la corrupción. Espero poder contar con una amplísima mayoría del consenso parlamentario para que puedan ser aprobadas cuanto antes estas importantes leyes en la lucha contra la corrupción. Y quiero además decir algo muy importante, y es que este plan, su ejecución, su implementación va a ser evaluado externamente por un organismo con una alta reputación como es la OCDE. Este prestigioso organismo internacional no solamente va a supervisar la implementación de este plan, sino que también va a medir los resultados alcanzados. Y a mí me parece esto esencial, más allá de las palabras, porque nosotros, pues en fin, no hacemos todo esto para cumplir el expediente y dejar atrás pues esta crisis. Lo hacemos porque realmente creemos en la limpieza democrática, porque la corrupción no solo define a corruptores y a corrompidos, también pone frente al espejo a quienes deciden actuar y a quienes deciden mirar a otro lado. Y no tengan duda, señorías, de que este Gobierno siempre estará entre los que actúan. En todo caso, señorías, debemos ser claros y recordar que la corrupción en nuestro país adopta muchas formas. A veces son cargos públicos que cobran mordidas por cosas ilícitas, a veces son comisionistas y lobistas que cruzan la frontera de la ley, y a veces son líderes políticos, partidos políticos, que recortan, que privatizan los servicios públicos a cambio de determinados favores o apoyos económicos de amplio espectro. Es posible que esta última forma de corrupción no sea ilegal, stricto sensu, pero desde luego es absolutamente inmoral y hace un daño tremendo a la mayoría de nuestro país.
Porque, aunque no aparezca a menudo en los titulares de la prensa, no lo aparece sin duda alguna, se sufre a diario. Se sufre, por ejemplo, en las listas de espera, en las aulas, en los hospitales masificados, en la falta de plazas en escuelas infantiles públicas, en las residencias de mayores y también, lógicamente, en los bolsillos de millones de españoles de clase media y trabajadora de nuestro país. Y este es el cuarto y último asunto que debo abordar en esta comparecencia. Y me gustaría hacerlo porque realmente, señorías, realmente pienso que el futuro de nuestro estado del bienestar, repito, el futuro de nuestro estado del bienestar, pues nos estamos jugando lo que realmente es el alma de España. Y me quiero explicar. Miren, la historia de nuestros servicios públicos es en gran medida la historia de nuestra democracia y de nuestra libertad. Tras la dictadura franquista, nuestro país dejó atrás un modelo que todos los expertos, todos los académicos han calificado de asistencial y de excluyente. Teníamos una sanidad fragmentada y vinculada al empleo, que penalizaba a millones de personas, especialmente a las mujeres que no tenían un trabajo formal. Dejó atrás un sistema educativo anticuado, clasista, que fomentaba la segregación y perpetuaba las desigualdades. Un sistema de pensiones y de dependencia en el que la vejez estaba fuertemente vinculada a la precariedad y también a la pobreza. La Constitución de 1978 supuso un punto de inflexión en esta materia, porque en ella reconocimos el derecho a la salud, a la educación, a la protección social como pilares de una sociedad democrática. Y a partir de los años 80, la sociedad española, los gobiernos se pusieron en marcha. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, se creó un Sistema Nacional de Salud Universal, gratuito, financiado con impuestos, que acabó por convertirse en uno de los mejores del mundo. Creamos un sistema educativo público, de calidad, que llegaba hasta el último rincón del territorio y que universalizaba el acceso a la formación desde los 0 años hasta la universidad. Creamos también un sistema público de pensiones y lo hicimos más amplio, incluyendo a los trabajadores autónomos, también los del campo, reconociendo las pensiones no contributivas. Y ya en el siglo XX dimos un paso más en la articulación de ese estado del bienestar con un sistema nacional de dependencia que reconocía y hacía efectivo el derecho de nuestros mayores y de las personas vinculadas a ellos y a las personas vulnerables a recibir cuidados dignos y también un reconocimiento en la seguridad social, como es el caso de los cuidadores y cuidadoras del Sistema Nacional de Dependencia, cuestión que fue recortada por el Partido Popular y recuperada por el actual Gobierno. Así nació, señorías, el estado del bienestar en nuestro país, gracias a la Constitución del 78 y también, lógicamente, al impulso político. Por tanto, no fue un regalo, fue una conquista democrática y, si me permiten, señorías, fue sobre todo una conquista socialista. Una conquista que, desgraciadamente, la bancada de la oposición se ha empeñado en destruir cada vez que ha tenido ocasión y ha tenido mayoría parlamentaria en estas Cortes Generales y ha gobernado, por ejemplo, en primer lugar, con las privatizaciones masivas bajo el gobierno de José María Aznar, recordémoslo, donde se regaló al sector privado, señorías, una parte importante de nuestras empresas y servicios públicos por un valor total de 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. Después, con los recortes y la austeridad del gobierno del señor Rajoy, que redujo en un 7% la inversión estatal en sanidad, un 22% la inversión estatal en educación y un 23% la inversión estatal en dependencia. El mayor de esos recortes, por cierto, orquestado por el entonces secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, un tal Moreno Bonilla. Ustedes parecen haberlo olvidado, pero nosotros no. Por tanto, privatización, recortes y precariedad. Ese ha sido el mantra, el regalo del Partido Popular a nuestro estado del bienestar en los años que siempre ha gobernado este país. Afortunadamente, el cambio de gobierno en julio de 2018 puso fin a esta tendencia.
que desmantelaba, que destruía nuestro estado del bienestar y yo creo honestamente, señorías, que marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia política. Porque desde que llegamos al Gobierno, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, lo primero que hemos hecho es algo muy importante y con un extraordinario esfuerzo. Hemos revertido los recortes de la anterior administración del Partido Popular. Hemos ampliado los derechos de ciudadanía y hemos apostado por lo público como ningún otro gobierno lo había hecho antes. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que estamos haciendo, señorías. Y tenemos un dato muy claro, un dato incontestable para demostrarlo, y son 300.000 millones de euros. Ese es el dato. Repito, 300.000 millones de euros. Ese es el dinero adicional, repito, 300.000 millones de euros de dinero adicional que este Gobierno de coalición progresista ha invertido en servicios públicos a lo largo de estos 7 años de administración. Generalmente, esos 300.000 millones de euros, en una amplísima mayoría, se han transferido a los gobiernos autonómicos que, como saben, son los que tienen las competencias en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales y de dependencia. Para que nos hagamos una idea, señorías, esto representa un 47% más, estos 300.000 millones de euros representan un 47% más de lo que invirtió la anterior administración del señor Rajoy en el mismo lapso de tiempo. Una cantidad equivalente, para que nos hagamos una idea, esos 300.000 millones de euros, señorías, al Producto Interior Bruto anual de Andalucía, de Extremadura y de Castilla y León juntos. Eso es lo que hemos transferido durante estos últimos 7 años a las comunidades autónomas. Hemos puesto a disposición de la sanidad pública, señorías, 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros. Un 45% más que el Gobierno anterior. Con ellos, ¿qué hemos hecho o qué hemos permitido lograr? Pues hemos recuperado, por ejemplo, la universalidad del derecho a la salud. Hemos eliminado los copagos para los ciudadanos más vulnerables. Hemos reforzado las plantillas del profesional sanitario. Hemos ampliado la cartera de servicios comunes y hemos modernizado 13.000 centros de salud en todo nuestro país y hemos comprado maquinaria nueva que hoy está a disposición de los ciudadanos en muchos hospitales de nuestro país. Esto es lo que hemos hecho en sanidad. 40.000 millones de euros puestos a disposición de la sanidad pública en nuestro país en manos de las comunidades autónomas. En educación hemos movilizado, señorías, un 91% más que el Gobierno anterior. Repito, un 91% más de recursos que el Gobierno anterior. ¿Con ello qué hemos logrado? Hemos logrado doblar el número de becas, hemos creado 42.000 plazas públicas para los chavales, los niños y niñas de 0 a 3 años, hemos aumentado en un 42% las plazas de formación profesional, hemos ampliado las plantillas de docentes, hemos equipado los centros educativos con recursos de programación y de robótica y hemos creado nuevos mecanismos de apoyo para los alumnos y alumnas más desfavorecidos. Eso es lo que hemos hecho en educación, señoría, un 91% más de recursos para nuestros jóvenes y nuestros maestros. Y en dependencia, ¿qué hemos hecho tras los años largos y negros de la administración anterior? Bueno, pues hemos invertido 8.116 millones de euros más que la administración del Partido Popular de Mariano Rajoy. Y lo hemos hecho primero para revertir los recortes que se infligieron por parte de la administración del Partido Popular, para corregir los años de infrafinanciación del Sistema Nacional de Dependencia, para mejorar los servicios que reciben nuestros ciudadanos, con mejores pensiones, con la transformación del modelo de cuidados de larga duración hacia la atención centrada en las personas o con una ley ELA que permitirá a las personas que sufren esta enfermedad contar con un acompañamiento a las 24 horas del día. Esto es lo que hemos hecho. Esto es lo que hemos hecho. Reforzar donde otros recortaron e invertir donde otros privatizaron. Entonces, la pregunta, señoría, es esta. Si hemos aumentado en 300.000 millones de euros
las transferencias a las comunidades autónomas para reforzar las políticas públicas que están en manos de las comunidades autónomas. La pregunta que se puede hacer la gente que esté viendo esta comparecencia, que esté escuchando al Gobierno dar estos datos, la pregunta es evidente. Si el Gobierno central está invirtiendo más en servicios públicos, está transfiriendo más de 300.000 millones de euros respecto a lo que hizo la administración anterior, ¿por qué en muchos lugares de nuestro país las listas de espera y la calidad del servicio de estos servicios públicos están empeorando? ¿Por qué está empeorando? Y la respuesta es clara. La respuesta es que no es un problema económico, es un problema ideológico y un modelo de sociedad. Porque hay gobiernos autonómicos que están usando este dinero de la gente, para satisfacer las exigencias de los de arriba, de las élites, y hacer negocios que quizás son legales, pero que sin duda son inmorales y destructivos para las clases medias y trabajadoras de nuestro país. Y esto, señorías, y esta, señorías, es la cuestión, porque estamos creciendo, sí, pero tenemos que redistribuir ese crecimiento y el Gobierno está poniendo en manos de las comunidades autónomas esos recursos económicos para que se redistribuya ese crecimiento, los frutos de ese crecimiento, gracias a un fortalecimiento del estado del bienestar que está entre sus competencias. Y que hay determinados gobiernos que, por cuestiones ideológicas y por cuestiones de modelo de sociedad, están haciendo lo contrario. Empecemos, por ejemplo, con la sanidad. En los últimos 7 años, este territorio, la Comunidad de Madrid, ha recibido casi 130.000 millones de euros en transferencias de la Administración General del Estado. Repito la cifra, 130.000 millones de euros en transferencias de la Administración General del Estado, del Gobierno de España. Bueno, ¿qué se ha hecho con ese dinero adicional? Pues ha bajado en 5.067 millones de euros los impuestos a la clase alta que vive en Madrid. Ha destinado más de 5.000 millones de euros a contratos con empresas privadas, como por ejemplo la de Quirón, en apenas 6 años. Hasta el punto, señorías, hasta el punto de que hoy 1 de cada 3 euros del gasto madrileño en salud va a concierto con sanidades, con clínicas privadas. 1 de cada 3 euros del gasto madrileño en salud va a concierto con clínicas privadas. 1 de cada 3 euros. ¿Y qué ha conseguido el Gobierno de la señora Ayuso? Bueno, pues la doctrina neoliberal nos dice que privatizar significa mejorar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio. Eso es lo que dicen en teoría, ¿no? ¿Verdad, señorías? Pues ha ocurrido todo lo contrario, y no lo digo yo, señoría, ahí están los datos. La confianza de los madrileños en su sistema sanitario ha caído 23 puntos respecto al año 2019. 23 puntos. De hecho, si comparamos con anteriores administraciones también del Partido Popular, desde que la señora Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, la evaluación del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid ha obtenido las peores calificaciones de los últimos 15 años. De los últimos 15 años. No deja de resultar contradictorio, habiendo transferido desde el Gobierno de España la totalidad de recursos que hemos transferido a la Comunidad de Madrid, precisamente para fortalecer la sanidad pública, algo que no se ha hecho. Mientras, por tanto, el número de pacientes que aguardan para ver a un especialista se ha duplicado, las listas de espera para hacerse una prueba diagnóstica se han disparado, de manera que hoy hay que esperar hasta 2 años, señorías, 2 años para ecografías por bultos en pecho o en cuello. 2 años, señorías. Y para más INRI, a mucha gente le están dando cita para hacerse esas pruebas a las 3 o a las 4 de la madrugada. Y si la rechazan, la Comunidad de Madrid les penaliza con aún más meses de espera. No importa si es gente mayor, con hijos dependientes o con un trabajo sin flexibilidad de horario. O van cuando le viene bien a la empresa concesionaria del turno,
o pierden su derecho constitucional. Por eso, señorías, se explica que para sobrevivir más de 360.000 madrileños han tenido que hacerse un seguro privado, un incremento del 16%. Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid, señorías, una sanidad pública que se apaga poco a poco, pese al esfuerzo de sus extraordinarios profesionales, mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas. Señorías del Partido Popular y de Vox, ustedes han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierden. Y si miramos Andalucía, pues nos encontramos un panorama muy similar, señorías, muy similar. Más de 53.800 millones de euros de financiación extraordinaria transferidos por el Gobierno de España desde el año 2018. Repito la cifra, más de 53.000 millones de euros transferidos de manera adicional por parte del Gobierno de España a la Junta de Andalucía desde el año 2018. Por tanto, habría que esperar por parte de la Junta de Andalucía una sanidad mucho más fiable, mucho más eficaz, mucho más equitativa. Pero la realidad, por desgracia, es muy distinta. Porque ese dinero no está yendo a contratar sanitarios o a mejorar las infraestructuras públicas. Está yendo a rebajar cerca de 200 millones de euros los impuestos a las élites de Andalucía y a regar con contratos a la sanidad privada. Fíjense en este dato, señorías. Desde el año 2019, el Gobierno andaluz ha destinado casi 4.000 millones de euros, repito la cifra, desde el año 2019, ha destinado el Gobierno de Moreno Bonilla casi 4.000 millones de euros a conciertos con clínicas privadas. 4.000 millones de euros. Las derivaciones a cirugías privadas lo que han hecho ha sido triplicarse. Las derivaciones a consultas externas privadas se han multiplicado por 4 y el gasto en conciertos ha subido casi un 70%. ¿Y el resultado de esa privatización cuál es? ¿Cuál está siendo? Pues yo se lo digo, el número de sanitarios por habitante se ha desplomado. Hoy Andalucía tiene 18.000 profesionales menos de los que les correspondería en comparación con la media nacional. La satisfacción de la ciudadanía con los servicios recibidos también ha caído, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid. La proporción de andaluces que sufre pobreza farmacéutica ha aumentado hasta superar la media española y las listas de espera se han disparado en la sanidad pública andaluza. Fíjense, en este momento, señorías, en este preciso momento hay 848.787 andaluces esperando un diagnóstico. 848.787 andaluces esperando un diagnóstico y 200.000 esperando una operación, de los cuales 43.000 llevan más de un año esperando esa intervención quirúrgica en el sistema sanitario andaluz. Y esto, señorías, no solamente es lamentable, sino que es inmoral e ilegal. Especialmente cuando esta dejación de servicios viene acompañada de mentiras, de negligencia, como está ocurriendo con la crisis inédita en los programas de cribado de cáncer. El sistema ha dejado de funcionar correctamente en varias provincias, comprometiendo la detección precoz y con ella la salud y la vida de miles de mujeres en Andalucía. Bastaba antes una llamada breve, rutinaria, para ahorrar un sufrimiento inmenso a mucha gente. Pero esa llamada nunca llegó. Y lo más grave es que aún se desconoce por qué no llegó esa llamada. Lo que sí está llegando son excusas, son ceses cosméticos, son manipulaciones informativas que no ayudan ni a resolver el problema ni a corregir las graves injusticias que este proceso privatizador ha abierto. La historia, como ven, es parecida a la que vivimos en la Comunitat Valenciana. Otro territorio en el que la pésima gestión del Partido Popular está haciendo estragos, y no me refiero solamente a la Dana,
de Valencia y a la negligente gestión del presidente Mazón, o el expresidente Mazón. En estos 2 últimos años, señorías, esta comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, ha recibido más de 30.000 millones de euros adicionales en transferencias del Gobierno de España para reforzar los servicios públicos. Repito la cifra, 30.000 millones de euros adicionales por parte del Gobierno de España. Sin embargo, su inversión, paradójicamente, en sanidad ha caído en 743 millones de euros. Ha caído en 743 millones de euros. Mientras que sus conciertos con las clínicas privadas han subido hasta superar los 376 millones de euros. Por tanto, menos recursos para los ciudadanos no será porque no se han transferido más recursos por parte de la Administración General del Estado a esa comunidad autónoma, más negocio para los suyos, como ocurre en todas aquellas administraciones que gobierna el Partido Popular. Y así podríamos seguir en todas las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha. En Aragón, 682 camas cerradas en hospitales públicos. En Murcia, el Gobierno del Partido Popular ha recortado más de 700 millones de euros en sanidad y ha derivado más de 70 millones a clínicas privadas, y además lo ha hecho al margen de la ley, según consta en el informe del Tribunal de Cuentas. En Galicia, el tiempo medio de espera para ver a un especialista ha aumentado en casi un mes, y en Castilla y León 199 millones de euros desviados a la sanidad privada. Insisto, todos estos recortes, todos estos ajustes, mientras este Gobierno ha aumentado en 300.000 millones de euros adicionales la financiación para servicios públicos de todas las comunidades autónomas de nuestro país. Por tanto, no es una cuestión solamente de recursos económicos, es una cuestión también de compromiso político y social y, lógicamente, de un modelo de sociedad que claramente es disfuncional respecto al sentir y lo que quiere la mayoría de nuestros ciudadanos, que lo que quieren son servicios públicos fuertes, robustos, que cohesionen social y territorialmente a nuestro país. Por tanto, señorías, el patrón es claro. Allí donde gobierna la derecha con el apoyo de la ultraderecha, debilitamiento y venta de la sanidad pública. Lo que quieren es que los servicios se degraden, que las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le queda más remedio que irse a la clínica privada, pagada con los impuestos de todos o con el dinero de su propio bolsillo. Y esto está pasando, señorías, está ocurriendo. Y no es por casualidad, ni tampoco es una imposición de Bruselas, ni tampoco lo es por la presión inevitable de una recesión económica. Al contrario, España está creciendo fuertemente. Representamos el 40% del crecimiento económico de la zona euro. Estamos creando empleo como no se había creado nunca en nuestro país, 22.400.000 personas ocupadas, con una población activa de 25 millones de personas. Señorías, estamos transfiriendo, insisto, 300.000 millones de euros desde que yo soy presidente del Gobierno, más para financiar los servicios públicos que están en manos de las comunidades autónomas. En fin, esto, señorías, es el resultado, evidentemente, de un proyecto político, de un plan premeditado de la derecha para desmantelar nuestro estado del bienestar y hacer negocio con los derechos de la gente. Esto también se aprecia con nitidez en el ámbito de la educación. Fíjense, en los últimos 7 años, el Gobierno de España ha transferido 670 millones de euros para la creación y el mantenimiento de plazas en escuelas infantiles públicas. Repito la cifra, 670 millones de euros adicionales. Recursos suficientes para financiar 42.000 plazas más que las que financiaba el Ejecutivo del señor Rajoy. 42.000 plazas más. Pero en las comunidades autónomas que gobierna la derecha con el apoyo de Vox, las plazas públicas han aumentado mucho menos de lo que deberían, porque una de esas partes de esos recursos se han usado para otras cosas. Por ejemplo, mientras el Partido Popular se ha afanado en incentivar la apertura de guarderías privadas, con el reparto de cheques a las familias que usan sus servicios, o, por ejemplo, boicoteando la apertura de guarderías públicas. De hecho, han llegado al punto de rechazar 142 millones de euros de fondos públicos europeos que habrían permitido crear 15.000 plazas públicas y gratuitas para educación infantil de 0 a 3 años, como hizo, por ejemplo, el señor Moreno Bonilla en Andalucía o el señor Rueda en Galicia hace unos meses. Por tanto, como pueden ver, señorías, el plan es evidente, es proteger el negocio privado de unos, aunque ello implique dañar los intereses de la mayoría social.
Y desgraciadamente lo están logrando. Y quiero alertar a sus señorías sobre este aspecto, porque a pesar de que cada vez nacen menos niños en nuestro país, nacen menos niños, la población, la natalidad en nuestro país, pues, saben ustedes que es plana, cuando no negativa. En la última década nacen menos niños. Lógicamente, el mercado te llevaría a que los precios de las guarderías privadas fueran inferiores. Pues no, al contrario. La guardería privada en España ha aumentado en su precio un 50%. 24 puntos más que la inflación. Hablamos de una media de 500 euros al mes en muchas ciudades. Los propietarios, que suelen ser grandes grupos inversores, pues evidentemente se forran. Y los padres y madres, pues están más exprimidos. Todo ello por cortesía de la derecha y la ultraderecha española. Lo mismo pasa con la formación profesional. Lo mismo pasa con la formación profesional. La gran apuesta de este país, la formación profesional, que está detrás también de la caída del paro estructural, de la caída del paro de nuestros jóvenes y del aumento de su empleabilidad. Ahora que la ciudadanía y también las empresas demandan más que nunca esta clase de formación, la formación profesional, los gobiernos autonómicos de la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, se están dedicando a asfixiar a los centros públicos con un 15% menos de financiación. Un 15% menos de financiación, como la Comunidad Valenciana, a la vez que incentivan la creación de centros privados que a menudo ofrecen títulos de peor calidad y a un coste 3.500 veces mayor que el de la pública. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, ha concedido más de 30 millones de euros en becas para la formación profesional privada, al tiempo que ha dejado sin plaza a más de 30.000 alumnos en la formación profesional pública. En Andalucía, la Junta oferta en este curso solo 2.600 plazas en ciclos de centros públicos, frente a los más de 9.400 autorizadas del sector privado. 2.600 plazas en el sector público, 9.400 autorizadas en el sector privado. En esa comunidad autónoma, para que nos hagamos una idea de las consecuencias de lo que está teniendo este proceso privatizador, en Andalucía hay provincias enteras, repito, señorías, como es el caso de la provincia de Granada, que se están viendo privadas de la posibilidad de formarse en la pública. Piensen, por ejemplo, en el pueblo de Montefrío. Hace unos años, si alguien quería hacer allí un grado superior en paisajismo o medio rural, podía hacerlo en un centro público pagando 0 euros de matrícula. 0 euros de matrícula. Hoy ya solo puede hacerlo en un centro privado, desplazándose 3 horas al día en autobús y pagando 2.500 euros. Así apoyan ustedes a la España que madruga, haciéndola madrugar aún más para obtener mucho menos. Sobre la educación superior, señorías, en la Comunidad de Madrid la situación es tan grave que una universidad como la Universidad Complutense ha tenido que solicitar un crédito de 35 millones de euros para poder pagar sus nóminas. Y eso que la señora Ayuso es alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid. Del mismo modo, nos negamos a que la dignidad y salud de nuestros mayores dependientes dependa exclusivamente del dinero de sus familiares. Fíjense, en Andalucía, desde que el señor Moreno Bonilla gobierna la Junta, se han creado más de 15.400 plazas en residencias para mayores concertadas o privadas. 15.400. Recordemos, como he dicho antes, que este Gobierno ha transferido más de 8.000 millones de euros para revertir todos estos recursos en materia de dependencia. Plazas que cuestan una media de 2.000 euros al mes. Un precio imposible para muchísimas familias andaluzas. Y al mismo tiempo, la consecuencia es que las listas de espera para acceder a ayudas por dependencia han crecido hasta los 600 días. Piensen por un segundo, señorías, en lo que significa esto. Casi 2 años viendo cómo se apaga la autonomía de un ser querido y cómo se vacían los ahorros o aumentan las deudas para pagar una ayuda que es un derecho de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas y una obligación de las administraciones autonómicas. En 2024, señorías, más de 5.000 andaluces murieron en la lista de espera.
Y ocurre algo algo parecido, ¿no? Allí donde gobierna también la derecha en otros territorios. En la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, aumentan las listas de espera, se reduce la inversión pública y crecen en 56 millones de euros los beneficios de las residencias privadas. En Extremadura, la Junta de Extremadura destina más del doble de recursos a los centros de mayores privados que a los públicos. Estamos hablando de 27.800 frente a 13.000 euros de media por cama. En Galicia, el señor Rueda acaba de recortar otros 17 millones de euros a la inversión en dependencia, consolidando así el récord que ya conquistó el antiguo presidente de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, que fue convertir a Galicia en la comunidad con menor gasto en dependencia por persona mayor de toda España. Y en la Comunidad Valenciana, 3.406 personas murieron en el año 2024 esperando una ayuda a la dependencia que, por cierto, nunca llegó. En fin, señorías, podría seguir pues así toda la mañana. Pero creo que no es necesario. Porque se mire por donde se mire, se analicen los datos como se analicen, el diagnóstico de lo que está pasando es claro. Allí donde gobiernan, las derechas están replicando los recortes y las privatizaciones que aplicaron Aznar y Rajoy a nivel nacional, con el objetivo evidente de desmantelar lo público, de convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada. Como ven, la derecha y la ultraderecha no han cambiado de manual, solo de escenario, y eso, pues en fin, en un Estado compuesto, descentralizado como es el nuestro, lo hace aún más peligroso, porque son las comunidades autónomas, insisto, para conocimiento de la ciudadanía, las que tienen las competencias clave en la provisión de esos servicios públicos. Son ellas quienes pueden ampliar o recortar en última instancia ese estado del bienestar. Y eso está permitiendo al Partido Popular ejecutar pues ese plan en primera línea, sin intermediarios, sin rendición de cuentas, a menudo sin que siquiera se sepa porque no comparten los datos ni con los medios de comunicación, ni tampoco lo comparten, señorías, con el Gobierno de España. En este tema no es que el Partido Popular tenga la sartén por el mango, es que son la sartén, la superficie misma sobre la que se cocinan los planes de Quirón y de compañía. Pero les diré algo, señorías. Desde luego, desde el Gobierno de España no lo vamos a permitir. El Gobierno de coalición progresista va a defender los derechos de la gente y lo vamos a hacer con determinación y con contundencia, respetando sin duda alguna la ley y las divisiones competenciales, por supuesto, faltaría más, colaborando con aquellos gobiernos autonómicos que no quieran sumarse a esa ola privatizadora y quieran poner fin a esta tendencia de recortes y de privatización. Pero sin duda alguna también plantando cara a quienes están desmantelando nuestro estado del bienestar con nocturnidad y alevosía. Para ello, ¿qué vamos a exigir a las comunidades autónomas? Primero, transparencia absoluta. Les vamos a pedir que compartan sus datos, bueno, mejor dicho, los datos de la gente que vive en esos territorios, en sanidad, en dependencia y en educación. Y los vamos a analizar y los vamos a poner a disposición de la opinión pública. Porque esos datos, los datos de los cribados de cáncer en la Comunidad Autónoma de Andalucía, no son de la Junta de Andalucía, son de las mujeres, de las personas de Andalucía. Por tanto, los vamos a analizar, los vamos a poner a disposición de la opinión pública para que nosotros mismos podamos conocer también desde el Gobierno de España dónde están yendo a parar los recursos públicos que se están transfiriendo desde el Gobierno de España a las comunidades autónomas. Y porque esos datos, insisto, no son de las comunidades autónomas, no son de los gobiernos autonómicos, sino de los ciudadanos y ciudadanas, de todos y cada uno de ellos y de ellas. Por tanto, se acabó eso de usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales o también en ayudas a los toros. Se acabó no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no aprobar el registro de objetores que mandata nuestra legislación. Se acabó eso de trocear y vender los derechos de nuestros ciudadanos a la empresa que pague mejor. Vamos a defender con uñas y dientes el estado del bienestar y lo vamos a hacer, señorías, por tres motivos fundamentales. El primero, por responsabilidad. El segundo, por convicción. Y sí, el tercero, por patriotismo. Por patriotismo.
Porque defender España no es pasear con la bandera del aguilucho, la bandera preconstitucional. Defender España no es invertir un 5% de nuestro Producto Interior Bruto en armamento, ni criminalizar a los inmigrantes, ni crear polémicas vacías contra Marruecos o Francia, ni envolverse en la bandera, ni reivindicar una interpretación sesgada de nuestro pasado colonial. Eso nada tiene que ver con el patriotismo ni tampoco con la valentía. Defender España es apostar por esas escuelas públicas que abren cada mañana. Es mejorar esos centros públicos que nunca cierran ni cerraron en la peor etapa de la crisis de la COVID. Es invertir en esas residencias en las que las cuidadoras públicas y cuidadores públicos llaman por su nombre a quienes ya casi no recuerdan el suyo. Esa es la España que más merece nuestra pena defender. La España del bienestar, señorías, la España del bienestar que construyeron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, la España que es de todos y de todas, la España que nos iguala y la España que nos integra. Es la España de lo público. Y eso, señorías del Partido Popular y de Vox, ustedes no van a destruirlo. Sencillamente porque no les vamos a dejar. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente. A continuación intervendrán los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Núñez Feijóo. Gracias, presidenta. Señorías, ha terminado el líder de la oposición al Partido Popular y ahora me toca a mí. Primera pregunta. He hecho repaso a algunas de las comunidades autónomas. Ha mezclado porcentajes que nada tienen que ver, pero ha hablado de privatización. Fíjese, si quiere hablar usted de porcentajes de privatización, le voy a dar simplemente dos datos. Porcentaje de lo que usted llama privatización: Junta de Andalucía, 4,4%, Generalitat de Cataluña, 22%. Segunda pregunta, señoría. Segunda pregunta. Yo estudié en la Universidad Pública de Santiago. ¿Y usted? ¿En qué universidad pública ha estudiado, señor Sánchez? En fin, aquí estamos como si nada. Como si esto fuese una comparecencia normal de un gobierno normal. Quizá encuentre en el resto de grupos quien le siga el juego para simular normalidad. Mire, no cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara. No cuente conmigo ni para esto ni para nada, señor Sánchez. Ni para esto ni para nada. Mire, señor Sánchez, ya sé que a usted le da igual aprobar leyes o no, tener presupuestos o no, contar con mayoría o no. Ya sé que para usted es prescindible todo salvo una cosa: seguir en el poder. Pero, ¿y a los demás? ¿A todos les vale que se pretenda gobernar sin este Parlamento? ¿A todos les vale que se interrumpa el normal funcionamiento de las instituciones del Estado? ¿Les vale que el Ejecutivo intente secuestrar al Poder Legislativo y al Poder Judicial? Miren, un país no se detiene de repente. Un país se desgasta poco a poco. Primero se promueve el enfrentamiento, como hizo en la investidura. Luego se degradan las instituciones para expandir su poder personal.
y más tarde se retuerce el principio de legalidad. Pero, señorías, ¿de verdad que no lo están viendo? ¿No ven que normalizan lo inaceptable? Lo que se está consintiendo es que los españoles paguen con su dinero un gobierno que no funciona, que únicamente está resistiendo. Hace solo un mes vino aquí el señor Sánchez presumiendo, lo recuerdan, de tener el gobierno más estable de Europa. Mírenlo ahora. En ningún país del mundo se sostendría un minuto este gobierno. Me pregunto, ¿por qué tenemos que soportarlo los españoles? Señorías, continuar la legislatura en estas condiciones condena a la nación a una pérdida de tiempo histórica. Y es imperdonable, porque ni la situación doméstica ni el contexto internacional permiten extender esta parálisis. Esto no es solo una crisis política, esto no es solo una crisis moral, es sobre todo una crisis de horizonte en el que millones de españoles no saben a qué atenerse. Quiero empezar por ellos, porque ya está bien de ignorar a los que lo están pasando peor. Mientras el gobierno se atrinchera, la vida de la gente empeora. De las grandes economías de Europa, ninguna tiene más pobreza que España. El dato de pobreza infantil es escandaloso, más del 34%. Somos el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. El cuarto país de la Unión con más porcentaje de población en riesgo de pobreza. 10 millones de españoles en riesgo de pobreza. Y la pobreza severa, es decir, vivir con menos de 644 euros al mes, afecta a 4,3 millones de españoles. Reitero, mientras el gobierno se atrinchera, las familias con menos ingresos están abocadas desde hace años a reducir el consumo de carne y pescado. Mientras el gobierno se atrinchera, muchas parejas en las que trabajan ambos no son capaces de salir del umbral de pobreza. Mientras el gobierno se atrinchera, los jóvenes tienen que asumir que su vida será peor que la de sus padres. Y mientras el gobierno se atrinchera, la clase media, que es la columna vertebral de cualquier sociedad, está siendo eliminada. Esta es la realidad, señorías. El problema de varias generaciones de españoles ya no es solo la precariedad laboral, no, es la precariedad vital. El único horizonte que se les ofrece es instalarse en la incertidumbre. Están construyendo una sociedad de personas dependientes, o dependientes del Estado o dependientes de sus mayores. Esta es la idea de paz social que vino hoy a patentar el señor Sánchez. De todo lo que ha robado este gobierno, lo que será más difícil de recuperar es precisamente esto. Le ha robado el futuro a millones de jóvenes españoles. Eso es lo que ha hecho usted. Señorías, mientras el gobierno se atrinchera, voluntarios del Banco de Alimentos señalan que el perfil de los usuarios ha cambiado. Cada vez hay más españoles que incluso trabajan, pero a los que les cuesta tanto su casa que difícilmente llegan al supermercado. ¿Alquiler o comida? Es la nueva dicotomía que enfrenta a muchos españoles. Hay que tener la cara de cemento armado para amarrarse al sillón y presumir de políticas de vivienda como ha hecho hoy. Dice usted, por primera vez se ha hablado de vivienda en el Consejo Europeo. Oiga, ¿y por qué no le hace caso usted a la Comisión Europea, que está diciendo que el intervencionismo de sus políticas de vivienda perjudica la posibilidad de que baje el precio de la vivienda? Es usted un ejemplo para sus colegas en materia de vivienda, un ejemplo efectivamente de lo que no se ha de hacer. Mire, las rentas más bajas, millones de personas dedican el 43% de su sueldo al alquiler, 12 puntos más que la media de la Unión, y para las clases medias la realidad es demoledora. Hace 20 años, 2 de cada 3 menores eran propietarios a través de una hipoteca. Hoy, 1 de cada 3. Un sueldo completo ya no llega para pagar una hipoteca mensual de una casa. Señoría, incluso a veces no llega ni para alquilar una casa. Y es que la mayoría de los jóvenes están viviendo de alquiler en piso compartido en España. Y usted viene a hablar de vivienda. Hombre, un poco de respeto por la gente, señoría. Llegó a una España de propietarios y dejará una España de precarios.
Lleva casi 2 legislaturas y el resultado es una crisis de vivienda sin precedentes y el máximo responsable es usted. Mire, para empezar, la única emergencia habitacional de la que se ha preocupado todo este tiempo es la de su hermano. Y para seguir, no tiene ni la mayoría para continuar su fracasada política de vivienda. Les recuerdo que la mayoría de esta Cámara ha votado a favor de la derogación de la ley de vivienda. Y usted no la ha derogado. Les recuerdo que tiene paralizados 3 textos legislativos que permiten mejorar el mercado inmobiliario: la ley del suelo, la ley antiocupas y la ley de propiedad horizontal. Las 3 aprobadas en el Senado con mayoría posible de grupos para sacarlas en el Congreso. Y habla usted de calendario legislativo y que si bloqueamos no sé qué o no sé cuánto. Usted ha bloqueado 31 leyes aprobadas en el Senado, señoría. La mesa y usted. Sí, la mesa y usted. Mire, les recuerdo también que la mayoría de esta Cámara ha votado a favor de eximir del pago del IRPF a jóvenes durante los primeros años de trabajo. ¿Para qué? Para que lo puedan dedicar a pagar la entrada de la casa. ¿Pero usted qué se cree? ¿Que las Cortes son un adorno? ¿Usted se cree que el Congreso de los Diputados, que las Cortes Generales son un adorno? ¿Que los diputados y diputadas somos secundarios y el único protagonista de su ficción es usted? Esto es increíble, hombre. Se ha hartado de hablar de legitimidad de su gobierno cuando el que se está hurtando al Congreso es usted. La legitimidad del Congreso de los Diputados. Mire, España no necesita parches ni anuncios vacíos, que es lo que ofrece su gobierno. Yo le garantizo que la política de vivienda dependerá de mi vicepresidencia primera. Eso se lo garantizo, señoría. Y le garantizo, ríanse, ríanse. Ahí lo tiene otra vez. Mire, le sigo insistiendo. Silencio, por favor, señores y señoras diputadas. Silencio, señores diputados y diputadas. Silencio. Silencio. Síganse riendo, señorías. Acreditan su tranquilidad pasmosa. Mire, siga apuntando. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a hacer la bajada histórica de impuestos a los jóvenes en la vivienda. Tanto para compra de vivienda nueva como para segunda mano. La bajada histórica del 10% de IVA al 4% de IVA. ¿Y sabe usted cómo va a pagar el 4% de IVA los jóvenes en su primera casa? Lo pagarán en plazo, como lo pagarán con la hipoteca. Es decir, precio aplazado 10, 15 o 20 años, señoría. Es así como vamos a construir viviendas en España. Es así, señoría. Decía el orden del día que el primer objeto de esta comparecencia es informar sobre los resultados de las cumbres internacionales. Oiga, espero que previamente le hayan informado a usted del resultado de esas cumbres. Porque, por desgracia, últimamente se ha convertido en costumbre que España no sea invitada a las cumbres internacionales. Ya se le escapó el premio Nobel. Mire, en el último Consejo Europeo lo volvió a demostrar. Fue a hablarles a ustedes del cambio de hora. ¿Cómo no tomárselo a broma, señor Sánchez? Su desgaste ya es internacional. Fíjese el Consejo. Defensa. Son todos socios fiables en la OTAN menos usted. Ucrania. Fuera de los encuentros de alto nivel. Objetivos climáticos. Apuesta por flexibilizarlos a la mayoría de Europa, salvo el fanatismo de usted. Competitividad de la economía. Toda Europa sí a las centrales nucleares si usted quiere cerrarlas para más emisiones de CO2. Inmigración. Toda Europa más control de las fronteras, salvo la política de puertas abiertas de usted. Si a usted ya no le sigue nadie en Europa, señoría. ¿Y esto por qué sucede? ¿Porque tienen algo contra España? En absoluto. ¿Sabe por qué sucede? Porque no se fían de usted. Usted ha perdido la confianza del Parlamento, de la mayoría de los españoles y también de la comunidad internacional. Eso sí, se ha ganado la confianza de los autócratas en varios continentes. Por eso no sorprende a nadie, porque toda su actuación política se basa en la deslealtad.
Quisiera pararme un segundo en la deslealtad. Usted comenzó siendo desleal con su partido. Lleva 7 años siendo desleal con la Constitución y con el jefe del Estado. Es desleal al Parlamento al que usted secuestra nuestras facultades. Es desleal a sus socios de investidura a los que está engañando reiteradamente. Es desleal con las naciones amigas de España mientras defiende los intereses ajenos a la nación. Es radicalmente desleal con los españoles a los que engaña y condena al empobrecimiento y al bloqueo del país. En definitiva, señor Sánchez, usted lleva la deslealtad en la sangre. Solo es leal a sí mismo y es su única forma de ejercer el poder. Y la verdadera pregunta es, ¿por qué este empeño en continuar a toda costa? Por gobernar no es. Por sacar leyes tampoco. La respuesta hay que encontrarla en el tercer poder. Es la acción judicial, la que le tiene aferrado con uñas y dientes a ese escaño. Lo que le pasa es que usted está muerto de miedo y cree que algo podrá conseguir controlando la abogacía del Estado, la Fiscalía General y desmantelando la UCO. Esto es todo claro. Usted elige una vez más protegerse, antepone su supervivencia a la dignidad de las instituciones y, como siempre, sacrifica los intereses del país por los suyos. Será la justicia la que determine hasta dónde llega la corrupción del PSOE, del Gobierno y de su entorno. Pero hay algo que ya está probado. Usted ha mentido. Usted ha mentido para taparla. Por cierto, ¿ya sabe por qué su partido pagaba en billetes de 500 si el banco, dice usted, que solamente les daba billetes de 50? Lo que usted se acordaba en el Senado es que su financiación de su partido es absolutamente legal, ha dicho usted. Pues bien, pues justamente es lo que no tiene claro el Tribunal Supremo, ni la Audiencia Nacional. Sí, señor Sánchez, usted y su partido están siendo investigados por financiación irregular y por blanqueo de capitales. Señor Sánchez, le voy a hacer solo algunas preguntas. ¿Ya le consta, insisto, ya le consta quién era Koldo o sigue siendo algo anecdótico? ¿Ya le consta si Cerdán sigue siendo un socialista decente? ¿Ya le consta si alguien le dijo algo sobre el sólido Ábalos antes de cesarle y por qué lo volvió a meter en listas 2 años después? ¿Ya le consta algo de todo esto o sigue sin acordarse de nada? Y ¿podría usted contestarme a 3 preguntas? Oiga, mire, ¿puede asegurar que su campaña de primarias se financió legalmente y que su suegro no participó? Segunda, ¿llamó a algún empresario pidiendo patrocinio para su esposa? ¿Ya sabe dónde vivía su hermano, señor Sánchez? Mire bien en todas las habitaciones de la Moncloa, no vaya a ser que siga por allí. En fin, para ser presidente del Gobierno hay que poder hablar mirándole a los ojos a la gente, y usted solo puede hablar mirándole a los ojos a su abogado, señor Sánchez. Mire, sus socios eligieron un presidente dócil antes de un presidente fiable. Yo no lo voy a hacer. Llegado el día, yo, desde luego, ya le insisto, llegado el día, y en el supuesto de que fuera necesario, señor Sánchez, yo no le voy a amnistiar. Ni a usted ni a los suyos. No le voy a amnistiar, señor Sánchez. Ni a usted ni a los suyos. Señorías, todos los que estamos aquí coincidimos en una cosa, lo reconocerán o no, pero todos sabemos que esto es inasumible. Esta situación es inasumible. Y por ello, antes de dirigirme a usted, quiero hacerlo a algunos de sus señorías, a los que le sostienen, vamos. A Bildu sigo sin tener nada que decirle. Su connivencia con el delito no sorprende a nadie. Por lo menos son consecuentes con sus antecedentes, señorías de Bildu. Nada que decirle tampoco a Podemos ni a Esquerra Republicana, a quienes compartieron bandera con la ejemplaridad del señor Ábalos y del feminismo del señor Errejón, poco puedo decirles. Eso sí, señor Rufián, con cordialidad, al menos ahórrenos hoy las lecciones. La izquierda no es que no pueda robar, es que ha robado.
Y lo hace contando con su silencio, señor Rufián. La señora Díaz, como no está, no tengo nada que decirle. Supongo que se estará aproximando a la calle de Ferraz para ingresar en el Partido Socialista Obrero Español. Señorías del PNV y de Junts, ustedes saben también como yo que esto no les va a salir gratis. ¿Quién podía imaginar que a dos partidos de una base sociológica centrada les iba a pasar factura apoyar a un gobierno de izquierda populista como este? Ustedes también son responsables del deterioro de Euskadi y del deterioro de Cataluña. A Junts ya le ha pasado y le pasará al PNV. Cuando el PSOE les meta en la fachosfera, se quedarán ustedes sin poder, sin principios, sin votantes y sin influencia en Madrid. Deberían pensarlo, porque todos ustedes sostienen a un gobierno que acaba de cumplir 2 años. Un gobierno que defiende a un partido al que investiga la Audiencia Nacional por financiación irregular y blanqueo. A un ministro que lo sigue siendo tras haberse demostrado sus vínculos con la trama corrupta. A un fiscal general, ahora en el banquillo del Tribunal Supremo, que ha llegado en coche oficial a declarar. A un militante socialista, ojo, que le pagaba la nómina de alto cargo en Correos, ley de 10, que extorsionaba en las cloacas por orden y con influencia de Ferraz. Comillas, soy la mano derecha de Santos Cerdán. Comillas, esto lo va a saber el jefe del fiscal. Comillas, el presidente quiere que se limpie sin límite. Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca? ¿En serio que no tiene nada que decir? La limpieza que iban a traer a la política española es esta. ¿Es tragar con todo esto? Mire, señor Sánchez, ese manual contra la corrupción lo puede escribir usted. Es el que más sabe de corrupción en España. Termino ya. Afrontemos de una vez la situación sin trampas y sin engaños. Usted perdió las elecciones y ganó una investidura con alianzas estrafalarias. Pero hoy carece de mayoría en ambas cámaras, no está en condiciones de garantizar la gobernación. Nosotros tampoco tenemos mayoría suficiente en el Congreso para formar un gobierno. En ese trance solo hay 2 respuestas. O se condena el país a 2 años de parálisis o desgobierno, o se convocan elecciones generales. Al parecer, su vía es la primera, condenar al país a 2 años de parálisis y desgobierno. La mía, desde luego, es la segunda, convocar elecciones. ¿Por qué? Porque cuando un parlamento no puede sostener a un gobierno ni legislar, la lógica democrática y el interés nacional exigen dar la palabra al pueblo para que elija un nuevo parlamento. La responsabilidad de convocar elecciones es suya. En este caso, esa responsabilidad es también una obligación política, ética y moral. Si realmente está dispuesto a presentarse en las próximas elecciones, gánese la reelección en las urnas. Y hágalo cuanto antes. Si también desatiende esta obligación, habrá completado el círculo de la indignidad. Lo que usted ofrece ya lo conocemos. Mentiras, corrupción y deslealtad. Yo le aseguro que voy a ofrecer cosa distinta. ¿Por qué? Porque yo comprendo que el Partido Socialista no se lo crea. Porque viviendo en la corrupción, en las mentiras y en la deslealtad, no se lo cree. Lo que he ofrecido en mi vida política y lo que sigo ofreciendo en mi vida política es, primero, autonomía en las decisiones. Segundo, claridad en mis compromisos sin límite. Tercero, respeto a las normas de la democracia parlamentaria. Síganse riendo de la democracia parlamentaria. Cuarto, lealtad institucional. Quinto, limpieza y lucha contra la corrupción. Igualdad de derechos y oportunidades y la credibilidad ante nuestros aliados y la comunidad internacional. Aunque se resista, su tiempo se ha acabado, señor Sánchez, y volverá a ser el momento de los españoles. Tienen mi palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde, cuando quiera. Señorías, España tiene un gobierno inundado de corrupción, chantajeado por prófugos de la justicia, ridículo en su actuación internacional y absolutamente indiferente ante el sufrimiento de los ciudadanos españoles. España tiene un gobierno cuyo único objetivo es evitar que Pedro Sánchez acabe en la cárcel. Y tiene un gobierno que, para lograr eso, está dispuesto a pisotear la seguridad, la libertad y la prosperidad de los españoles. Esto que acabo de decir es más o menos el resumen de las explicaciones que tengo que dar en muchas ocasiones ante amigos, aliados y otros actores internacionales cuando me preguntan por la situación de nuestro país. Y la verdad es que tengo que reconocerles que no les descubro prácticamente nada nuevo. Ellos ya lo saben todo. Ellos saben bien quién gobierna en España. Créanme que a veces, por diplomacia, hasta percibo que se aguantan la risa cuando oyen al marido de Begoña Gómez hablar de prevención de la corrupción. Igual que se aguantan la risa cuando escuchan hablar de transición verde competitiva a esa hora, al primer gobernante que ha conseguido un apagón total de su propio país. Digo esto, señorías, ahora que vamos a hablar de las cumbres internacionales, para que seamos conscientes en esta Cámara de cuál es la imagen del gobierno de nuestro país en el exterior. Esa imagen, como le suele suceder a los narcisos, es muy distinta de la que ellos se creen que proyectan. El señor Sánchez creyó durante mucho tiempo que podría alcanzar una pose de gran estadista y conseguir venderse como el gran adversario de Trump en Europa, como una especie de Obama de Pozuelo. Y quizás soñaba con algún tipo de cargo internacional que le alejase de los juzgados de Plaza de Castilla. Me temo que no lo ha conseguido. Si en las conversaciones que mantengo con distintos líderes internacionales surge alguna comparación con el presidente del Gobierno, he de decirles que la que más se repite es la de Nicolás Maduro. Aunque, pensándolo bien, Maduro no se lucraba con los negocios de su suegro antes de convertirse en un tirano. Conducía un autobús, algo mucho más decente, señorías. Porque, señor Sánchez, de usted no se puede decir, como de las princesas, que usted no tenga pasado. Y cuando lo explicas fuera, cuesta creerlo. También tiene futuro, un futuro judicial, sin ninguna duda. Y en cuanto a su presente, pues ya lo hemos visto esta mañana. Un discurso soporífero, lleno de embustes, de maniqueísmos, de trampas, como los de sus héroes socialistas Chávez y Castro. Y un discurso tan alejado de la realidad como lo está en este momento este Parlamento de la voluntad popular. Esa es la imagen que tiene Pedro Sánchez en el exterior y es muy importante entenderlo para afrontar este debate sobre los consejos europeos. Desde luego, yo no voy a decir que todos los líderes y mandatarios internacionales tengan una mala opinión de Pedro Sánchez, en absoluto. Hay muchos que, aunque también se sorprenden con seguridad con los escándalos de corrupción y las evidentes incapacidades de este gobierno, seguro que aprecian en el señor Sánchez que es muy obediente y muy sumiso ante las agendas internacionales. En eso también es el número uno. En determinados ambientes globalistas es verdad que esto le granjeará apoyos a los promotores de esas agendas internacionales. Estoy convencido que les resulta muy difícil encontrar un gobernante tan dispuesto y tan solícito para regalar la soberanía y la prosperidad de su propia patria. Ese es Pedro Sánchez. Pero lo cierto, señorías, es que, de momento, este es el señor que representa a España en los foros internacionales para tratar temas como la guerra de Rusia, la Alianza Atlántica u Oriente Medio. Y un segundo, señor Feijóo, para darle un consejo. No empiece a repartir ministerios y vicepresidencias como el 23 de julio. Aquello no salió bien. Y ustedes no se rían tanto, que acabarán desfilando en los juzgados.
Pero lo cierto, señorías, es que este Parlamento ha entregado los mandos de la nación a un narcisista sin escrúpulos, aupado por una flotilla de vagos y maleantes dirigida por unos terroristas y por unos yihadistas. Y hablando de terroristas, permítanme que me dirija a los señores del Partido Popular para preguntarles, porque no han dicho nada sobre ello, si saben ustedes que Pedro Sánchez ha indultado a los terroristas callejeros que atacaron a simpatizantes de Vox en Zaragoza. ¿Lo saben? Porque no han dicho nada. Y esto que les digo no es retórica, es que el Gobierno ha indultado, el Gobierno indulta a los que atacan violentamente a la oposición y pacta con los que han asesinado y herido a miles de españoles. Ese es el Gobierno que tenemos. Me parece bien que diga usted, no cuente para nada conmigo. Bien, está bien, pero es que ayer aprobaron con ellos el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha para aumentar el número de políticos. Tienen que ser coherentes en sus planteamientos. Esto que ha hecho el señor Sánchez con el indulto no es una anécdota, es una declaración gravísima de intenciones del presidente del Gobierno. Y la declaración nos dice que para seguir en el Palacio de la Moncloa está dispuesto no solo a asaltar las instituciones como ha hecho, sino a promover que se utilice la violencia hasta cualquier extremo contra la oposición, indultando a los que la ejercieron. Sí, lo ha hecho. No se encoja de hombros, lo ha hecho. Creo que si el Partido Popular entendiese de verdad esta realidad, rompería de inmediato todos los pactos que tiene con el Partido Socialista, en Bruselas y en Ceuta, donde gobiernan juntos a pesar de haber podido gobernar con Vox. Con Vox no gobiernan en ningún lado. Con el Partido Socialista gobiernan en Bruselas y gobiernan en Ceuta. Háganselo mirar. Porque en Bruselas, por desgracia para los españoles, el PP y PSOE siguen de la mano, junto a sus aliados separatistas y comunistas. Y ese es el problema de la seguridad exterior e interior de España y de Europa. Que ustedes, señores del PSOE y señores del PP, han rendido nuestras fronteras y promueven una invasión de millones de personas sin importarles las consecuencias. Ese es el problema, que ustedes, señores del PP y del PSOE, con ese terrorismo climático del que se benefician solo los megarricos que luego le dan premios al señor Sánchez, han dejado a Europa indefensa ante las amenazas de Putin o de cualquiera, destruyendo nuestra capacidad energética hasta el extremo de los apagones y destruyendo nuestra capacidad industrial hasta el extremo de la sumisión a China, como estamos viendo estos días. Y para colmo han renunciado, votándolo en este Parlamento, a explorar y explotar nuestros propios recursos minerales. Y ese es el problema, señorías del PSOE y señorías del PP, que de la mano nos traen ustedes de esos consejos europeos las zonas de bajas emisiones y eso que ahora llaman transición verde competitiva, que consiste en seguir destruyendo nuestro campo y nuestra industria, pero que se note un poquito menos, a ver si los españoles no se enteran. Y ese es el problema, señorías del PP y del PSOE, que de la mano nos pretenden traer el euro digital, quizá el mayor ataque contra la libertad que amenaza a los europeos. Se viste de feminista el partido de los burdeles y pretenden controlar hasta el último céntimo para saber en qué se gastan el dinero los españoles los partidos que han cobrado sobres en metálico. Y ese es el problema, señorías del PSOE y señorías del Partido Popular, que de la mano, y esto es un bochorno del que tardaremos muchísimo en recuperar nuestra imagen, se fueron a pactar el control judicial de España en el extranjero. Y lo hizo el señor Bolaños y el señor González Pons del Partido Popular, sentados con un comisario que ha sido detenido por ladrón. Se ha enterado, ¿verdad, señor Bolaños? Oigan, si defienden juntos todo lo esencial, todo lo que viene del Parlamento Europeo y afecta a toda la legislación nacional, ¿por qué no se presentan en una sola lista? ¿Por qué no lo hacen? Creo que sería lo más honrado, quizá por ese motivo no van a hacerlo por ahora. Pero con una lista conjunta del PP y del PSOE podríamos debatir con mucho más sentido sobre los puntos de la comparecencia de hoy, por ejemplo, sobre los servicios públicos. Ustedes, todos ustedes en esta Cámara, han promovido la llegada de millones de inmigrantes a España sin pensar para nada en los servicios públicos. Y eso ha tenido consecuencias, en primer lugar, para la vivienda.
Y aquí ha salido el señor Sánchez, bla, 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 la vivienda ha dicho 4 palabras. Oiga, que han gobernado 30 años ustedes y 15 años ustedes, 45 años. Igual los que han ocasionado el problema no son los que van a traer la solución, porque en España nuestros padres podían comprar una vivienda hace 40 años en poco tiempo y había unos salarios adecuados. Y ustedes nos han traído hasta este punto. Usted también, señora Montero, usted, señor Sánchez, y ustedes, señores del Partido Popular. La vivienda es un problema europeo, nos dice Pedro Sánchez. Y el problema es el neoliberalismo. Mira, el problema, ¿sabe cuál es? El intervencionismo, los impuestos abusivos que les caracterizan a ustedes y que han llenado el país de inmigración ilegal. Ese es el verdadero problema. Este año acabará con 600.000 inmigrantes más. 600.000 inmigrantes más que se suman a los más de 3 millones que han entrado en los últimos 5 años. ¿Cuál es el resultado? Pues ese, que no hay vivienda asequible, aunque suba aquí el presidente del gobierno a estafar a la gente, que no hay salarios que permitan emanciparse a los jóvenes, que les permitan formar una familia y se tienen que ir de nuestra patria mientras traemos a otros, que no hay seguridad en las calles, díganselo a las mujeres, y que no hay cita para el médico en un tiempo razonable. Ha traído aquí muchos datos el señor Sánchez de las comunidades autónomas, pero esos datos son consecuencia de sus políticas, no solo de la de estos señores, son consecuencia de sus políticas, que han gobernado en todas las autonomías, son consecuencia de lo que están haciendo también con la inmigración masiva, convirtiéndolo en una invasión migratoria. Y me voy a detener un minuto en este asunto. La sanidad en España está muy cerca del colapso. Me alegro de que el señor Sánchez haya traído datos para demostrarlo. Solo en la Comunidad de Madrid, y agradezco que la señora Ayuso, aunque tenga responsabilidad en lo que voy a denunciar, al menos ha tenido la decencia de darnos la información, cosa que no ha hecho ni el señor Juanma Moreno Bonilla ni hace este gobierno. Solo en la Comunidad de Madrid se atiende a 200.000 inmigrantes ilegales al año. Eso no iba a tener consecuencias. ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué hay listas de espera? ¿Por qué cierra usted los ojos? ¿Por qué se encoge de hombros? No hagan gestitos, solucionen el problema de la gente, asuman su responsabilidad y su gigantesca culpa en lo que está pasando con la sanidad en España. En otros sitios, lo decía, no sabemos, porque el señor Moreno y el gobierno no dan datos, pero sabemos que siguen regalando la tarjeta sanitaria, que por cierto, cuando un español se cambia de provincia o es un menor, tiene complicaciones para obtenerla. La tarjeta sanitaria medio mundo, y que publicitan en los países de origen el acceso al ingreso mínimo vital en España. Y encima se muestran orgullosos de que haya aumentado el ingreso mínimo vital. Están trayendo a millones de inmigrantes con la promesa de una paguita y de sanidad gratis. Lo están haciendo todos ustedes. Y no ha existido un plan más estúpido, más irresponsable y más suicida que su política migratoria durante estas décadas. Y llegados a este punto, señorías, todas las soluciones van a tener que ser drásticas. Lo saben todos ustedes y no lo quieren, y lo saben y lo quieren los ciudadanos españoles. España necesita la repatriación urgente de todos los ilegales que están en nuestro suelo. España necesita la deportación de todos los extranjeros que, aun residiendo legalmente en España, estén cometiendo delitos o estén tratando de imponer religiones fanáticas. Y España necesita la reemigración de todos los que han venido a nuestro país y se niegan a trabajar y están viviendo de las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles, pero que los españoles necesitan. Y al mismo tiempo, y lo saben ustedes, España necesita recuperar al talento español de tantos jóvenes y algunos algo más mayores que han tenido que irse de su propia patria porque no tenían aquí oportunidades de futuro. Todos ustedes saben, aunque gesticulen, que esto que he dicho aquí es verdad. Todos ustedes saben que lo que acabo de decir no solo es de sentido común y no solo es verdad, sino que es lo que creen la inmensa mayoría de los españoles, incluso de los que les votan a ustedes, y lo que creen la inmensa mayoría de los inmigrantes legales que sí están integrados, trabajando y levantando este país codo con los españoles. Y por eso no se atreven a preguntar a los españoles, por eso no quieren preguntar a los españoles. Porque ustedes no respetan a los españoles, quieren seguir avanzando como hasta ahora, 4 décadas más de espalda a los españoles y sin hacerles una puñetera pregunta en referéndum sobre los asuntos que más afectan a sus vidas, como es la invasión migratoria, como es el terrorismo climático, como es la transición verde y todas las zarandajas con las que ustedes están arruinándolos. Como saben, ya llego a Valencia, no se preocupe, voy a llegar, igual no le gusta lo que le voy a decir. Lo saben
Y como sabemos todos, que los servicios públicos se deterioran a gran velocidad. Como sabemos que España tiene los peores resultados del informe PISA desde que existe este informe. Como sabemos que los trenes del señor Puente no funcionan. Como sabemos que se han disparado los crímenes más graves, especialmente contra las mujeres. Como sabemos que desde la llegada de Pedro Sánchez al poder se han multiplicado las violaciones en España. Y como sabemos que solo en Madrid la mitad de los presos son extranjeros. ¿Tenemos un problema o no tenemos un problema? Para ustedes no. Para la gente de a pie, sí, absoluto. Señorías, de la mano el PSOE y el PP mantienen el pacto para la inmigración en Bruselas, que es un pacto para la invasión. Mantienen los acuerdos de París, el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, es decir, todo lo que hace daño a la sociedad española. Hablan de transición ecológica, y la única transición que existe es la del dinero desde el bolsillo de las clases medias hasta los megarricos que dan premios a Pedro Sánchez y que le aplauden en los fondos internacionales. No hay fondos para arreglar los caminos rurales, pero sí para financiar congresos sobre movilidad sostenible. No hay fondos para arreglar y adecuar el Barranco del Pollo y todos aquellos lugares por los cuales se ha producido la catástrofe y en los que ustedes pararon las infraestructuras, pero sí hay fondos para resignificar el Valle de los Caídos y para convertirlo en un templo masónico, con apoyos sorprendentes, por cierto. No hay fondos para construir presas y para hacer cortafuegos, pero sí para medir cada gramo de CO2 que emite un español cuando sale a comprar la barra del pan. Hasta sobre esto hemos leído. Y lo dicen desde un Falcon cuando van rumbo al foro de Davos. El problema no es el pan, el problema es su plan, el problema son sus políticas, el problema son sus acuerdos, sus traiciones, de todos ustedes, señorías. Claro, habla aquí del CO2 y de las futuras generaciones, no sé cómo no se abochorna. Pues si las futuras generaciones no le votan a usted, si los jóvenes están hartos de usted, si los jóvenes saben que su plan de terrorismo climático les está empobreciendo, arruinando y condenando a abandonar su propio país, deje de estafar a la gente y no le ayuden ustedes en esa estafa. Claro que los jóvenes no se creen su estafa climática. Lo que ven es que no tienen ni trabajo, ni pan, ni vivienda, ni patria. La culpa no es de los españoles, señorías. No es de los españoles que no queremos someternos a su plan de empobrecimiento masivo y a su agenda de transferencia de la riqueza desde los de abajo hasta los de arriba. En realidad no nos piden que contaminemos menos, nos piden que obedezcamos más, mientras pactan con los países más contaminantes del mundo. Sí, a ese al que ustedes han enviado ahora a la delegación más importante, arrodillando a España ante China. No son capaces de resolver lo más cotidiano, no son capaces de resolver las cosas que afectan a la gente. Que los trenes lleguen a su hora, como antes, que no haya apagones, como antes, que los españoles puedan acceder a una vivienda con un salario digno, como antes, o que una tormenta no se lleve por delante media provincia y la vida de 200 españoles, como antes, que se hacían obras para evitar estas cosas. Pero quieren planificar, no son capaces de resolver lo principal, pero quieren planificar el clima del planeta los próximos 100 o 200 años. Pero esto es un chiste macabro, es una estafa, es una broma pesada, es un insulto a los españoles. Son incapaces de aprobar unos presupuestos, pero nos dicen que van a salvar el mundo poniendo un nuevo impuesto a la gasolina. Señores del Partido Popular, reconozcan de una vez que estos pactos arruinan a los españoles y pongan en marcha las políticas para paliar las consecuencias de esos pactos. Ese es el pacto que nosotros les proponemos, movilizarnos para que se hagan presas y diques necesarios en Valencia. Vamos a hablar de Valencia. Nos da igual que nos llamen negacionistas por exigir presas y diques para que no mueran españoles. Señor Feijóo, ¿cree que eso lo podemos pactar? ¿Por lo menos eso? ¿Cree que podrá su candidato comprometerse a las obras que necesita Valencia, a exigirlas sin miedo a que le llamen negacionista y sin miedo a una nueva campaña de linchamiento desde el Palacio de la Moncloa y desde algunos medios afines a Génova 13? Y si conseguimos esa investidura, ¿cómo va a explicar que podemos llegar a acuerdos en Valencia, en Murcia y en Baleares y que son imposibles en Extremadura? ¿Cómo pueden ustedes viajar por el país diciendo una cosa distinta en cada región? Sobre todo, ¿cómo puede hacerlo usted? Porque los líderes regionales hacen lo que quieren, pero usted es el que tiene que dar la cara por toda España y asumir discursos diferentes. Porque si no va a romper de una vez por todas
con esos pactos, con el del terrorismo climático, con el de la inmigración masiva, pues con nosotros no tiene que contar. Debería contar con el Partido Socialista, que está muy convencido de todo ello. El señor Sánchez veo que disfruta viendo su incomodidad o su aparente incomodidad. Y cuando se baja del Falcon pide elecciones en Valencia y aquí le jalean todos. No quiere que lleguemos a un acuerdo, es evidente, porque Sánchez cree que tienen que votar los españoles de la Comunidad Valenciana. Es verdad. Tienen que votar en unas elecciones generales junto a los del resto de España. Pero voy a decirle algo más. Yo me comprometo solemnemente en esta tribuna a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana. Me comprometo solemnemente en esta tribuna ante sus señorías y ante los españoles. Un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles. Suba aquí y diga eso que ha dicho. No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Se lo repito, lo ha dicho usted. No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. ¿Quiere que se lo repita? No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Son sus palabras. Repítaselo y convoque elecciones. Y si no, cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus negligencias y por sus acciones criminales. Y concluyo, señor Sánchez, que ahora ya se ríe nervioso. La imagen que tiene usted ahí fuera no es la que se imagina. Y esa mano que estrecha en cada ocasión es la de personas que están pensando cuánto va a durar usted antes de responder ante la justicia por los negocios de su mujer, por los fraudes de su hermano, por los sobres de su partido, por los burdeles de sus ministros. Nadie se cree que usted no supiera nada de todo eso. Creo que los jueces no pensarán distinto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Abascal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Martínez Barbero, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor presidente, quiero empezar agradeciéndole que usted haya hablado hoy aquí de Palestina. La movilización masiva en las calles del mundo entero logró arrancar el alto el fuego en Gaza, pero todas vimos lo que pasó después. Netanyahu lo rompió como quien sabe que la impunidad está de su lado. Y eso sin duda nos interpela. En Palestina nos seguimos jugando gran parte de nuestra humanidad colectiva. Ni la ocupación, ni el apartheid, ni la injusticia han terminado. Por eso, señor presidente, desde el Grupo Parlamentario Sumar le rogamos que España siga estando a la altura del momento histórico y siga defendiendo al pueblo palestino. Y señorías del PP y Vox, quienes como ustedes no son capaces de trazar una línea roja con un genocidio, quienes no se estremecen con el dolor de un pueblo masacrado, tampoco van a ser capaces de defender la democracia cuando sea atacada en su propia casa. Ustedes justifican la barbarie. Nosotras seguiremos defendiendo la vida, la justicia y el derecho del pueblo palestino a existir con dignidad y con soberanía. Pero hay una cuestión, presidente, que usted no ha mencionado, y no es un asunto diplomático más. Es una cuestión de justicia, de memoria y de decencia política. Y le hablo del Sáhara Occidental. No podemos celebrar, ni este Gobierno, señor presidente, puede avalar que la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y redactada por Estados Unidos sitúe el plan de autonomía marroquí como la única base posible de negociación. El único camino para la paz justa y duradera en el Sáhara Occidental, y esto lo sabe muy bien mi querida Tesh, es la que reconoce el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir su futuro. Y eso nos lleva al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro: el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y su pueblo debe ser quien decida sobre sus propios recursos. Señor presidente, España no puede avalar un acuerdo que burle las sentencias europeas sobre la base de un consentimiento implícito, porque implícito es lo que nunca se pregunta y consentir sin preguntar es negar el derecho de un pueblo a existir políticamente.
Y, señor presidente, hablando de preguntas, ¿cuándo va a dejar su grupo parlamentario de bloquear la proposición de ley de Sumar para conceder la nacionalidad a los saharauis? Señorías, en el último Consejo Europeo se ha vuelto a poner de manifiesto la deriva que atraviesa el proyecto europeo. Europa nació de un pacto que quería impedir que el miedo, el fascismo y la guerra volvieran a gobernar la política. Sin embargo, el Consejo ha insistido en el camino contrario, ratificar una hoja de ruta para la defensa 2030 que no es más que la traducción del viejo reflejo de fortaleza. Señorías, una defensa que responde a los dictados de la administración Trump no protege a Europa, la arrodilla. Señor presidente, España debe mantenerse firme, porque la seguridad del siglo XXI no se construye con armas, sino con más derechos, más justicia y más cohesión social. Y tenemos un ejemplo reciente de esto, que usted mismo ha mencionado. La Europa que durante la pandemia supo resolver con fondos públicos, con servicios públicos reforzados y con políticas que pusieron a la ciudadanía en el centro. Europa se hizo fuerte cooperando, no rearmándose. Frente al avance del neoliberalismo autoritario que entrega la soberanía a grandes corporaciones tecnológicas y financieras, Europa, con España a la cabeza, debe apostar por un proyecto político que responda a las angustias cotidianas. El precio desorbitado de la vivienda, la precariedad laboral, a la desigualdad creciente, al deterioro de la educación y la sanidad y a las catástrofes climáticas. Estas son las amenazas reales que desvelan a las mayorías trabajadoras y estoy segura de que compartirá con nosotras, señor presidente, que nuestro deber político y moral es acabar con dichos desvelos. Porque defender Europa no significa levantar muros ni fabricar armas. Significa apostar por nuestra soberanía, garantizar que haya un mundo que defender y una vida que merezca ser defendida. Y, señor presidente, esto es exactamente lo mismo que tenemos que hacer aquí en España. Pero antes de entrar en ello, quiero detenerme un momento en el supuesto motivo por el que PP solicita esta comparecencia, la corrupción. Miren, es curioso, porque todas aquí sabemos que erradicar la corrupción no es algo que esté en los desvelos del Partido Popular. De hecho, votaron hace un mes en contra del proyecto de ley de Sumar para prevenir la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son ustedes, señorías del PP, los principales beneficiarios de esta lacra. El único partido condenado por corrupción en toda nuestra historia democrática. Miren, no engañan a nadie, no engañan a nadie. Ustedes han pedido esta comparecencia para enfangar, para tapar su propia falta de proyecto y su incapacidad para ejercer una oposición mínimamente digna. Ante eso, señor presidente, nuestra responsabilidad y nuestra misión como fuerzas progresistas es progresar y avanzar. Evidentemente, estamos obligadas también a preservar y defender todas aquellas conquistas que se han ganado con décadas de lucha. Faltaría más. Pero con eso no basta. No basta con resistir, hay que ir a la ofensiva con propuestas tangibles y palpables. Y esto es lo que tenemos que ser capaces de ofrecer a todas aquellas personas que se dejan tentar por los cantos de sirena del autoritarismo, por la nostalgia de un pasado que nunca fue mejor o por falsas promesas de que aplastando a quien está aún peor, su vida mejorará. Estamos aquí por y para las gentes trabajadoras, aunque esto implique enfrentarse a los poderosos, a las grandes multinacionales o a los fondos buitre. O mejor dicho, conscientes y orgullosas de que eso significa enfrentarse a ese 1% de la población que acumula las riquezas y entiende la libertad como un privilegio de clase. Por eso, en materia de transición, tenemos que caminar hacia las energías renovables y ello implica, hoy, señor presidente, mantener con firmeza el calendario de cierre de las centrales nucleares. Y en esas mejoras reales y concretas que nos exige la sociedad española hay otras dos que son especialmente urgentes para garantizar un derecho a una vida digna: la vivienda y una prestación universal por crianza. Señor presidente, no hay esperanza sin derecho a la vivienda. La verdad, hoy nosotras esperábamos algún anuncio aquí en materia de vivienda, porque no sirve presumir de economía cuando tenemos una fábrica de desigualdad a la que no le ponemos coto. Hay miles de familias, jóvenes y personas mayores que viven con la angustia de no poder pagar su casa, y no porque falte vivienda, sino porque sobran especuladores y gobiernos que les abren la puerta. Y en este asunto no caben medias tintas: o gestionamos la vivienda como un derecho o la dejamos en manos de la máquina de la rentabilidad. El Ministerio de Vivienda debe actuar ya, dejarse de anuncios y de teléfonos de la esperanza. Hay que intervenir la vivienda, hay que acabar con la lógica especuladora, una lógica perversa que tiene rostro. Se llama Mari Carmen, tiene 87 años y lleva 7 décadas en su casa. Un fondo buitre la quiere echar para subir el precio en más de 1.600 euros. Eso no es economía, eso es saqueo.
Señor presidente, hoy en España hay más de 300.000 contratos de alquiler que están a punto de vencer. Eso significa que 300.000 hogares pueden enfrentarse en las próximas semanas a subidas de hasta un 50% del precio de su casa. Cada renovación se convierte en una amenaza, cada llamada del casero se convierte en angustia y por eso hace un mes Sumar presentó un Real Decreto Ley con medidas concretas que permiten prorrogar los contratos de alquiler y congelar los precios mientras se refuerza el parque público. Hicimos una propuesta de país pensada para proteger a quienes hoy viven con miedo a perder su hogar. Un mes después, señora ministra de Vivienda, seguimos sin tener respuesta. Y mientras tanto, señor presidente, el reloj sigue corriendo para esas 300.000 familias. Hablamos de una urgencia social, la de garantizar que en España nadie pierde su casa por no poder pagar una subida abusiva. No podemos esperar a Europa. Hay que proteger a quien alquila, hay que gravar a quien especula y poner límites a quienes convierten nuestros barrios en mercancía. Eso es hacer política útil, eso es tomar partido por la mayoría social. Señor presidente y señora ministra de Vivienda, ustedes saben tan bien como yo que en esta materia, en vivienda, lo que necesitamos es valentía. Y eso significa aprovechar cualquier oportunidad para revertir la política del Partido Popular, que durante demasiados años mal vendió patrimonio público a fondos buitre. Y hoy tenemos una de esas oportunidades. Hace menos de un mes que se anunció que los 4 grandes fondos inmobiliarios que dominan el mercado español van a vender más de 25.000 viviendas, entre ellas 1.800 pisos de protección oficial que vendió a precio de saldo y Ayuntamiento de Madrid bajo el gobierno de Ana Botella. Tenemos la posibilidad de reparar una injusticia histórica y de ampliar el parque público de vivienda, y esto ya se ha hecho en Barcelona o el País Valencià. El Estado debe aplicar el derecho de tanteo y retracto para comprar esas viviendas de forma rápida por debajo del precio de mercado y destinarlas a alquiler público y asequible. Serían 25.000 hogares más para familias, jóvenes y personas mayores con rentas bajas. Miren, esta oportunidad no la van a aprovechar los gobiernos del Partido Popular. Lo sabemos porque allí donde gobiernan han hecho justo lo contrario. En la Comunidad Valenciana, Mazón derogó en cuestión de días la ley que permitía al Gobierno recuperar vivienda pública y en Madrid ya vimos lo que hicieron, regalar la vivienda social a los fondos buitre. Por eso, señor presidente, es el Estado el que debe actuar, porque el Partido Popular ya eligió bando. Da igual lo que pretendan venir aquí a hablar de vivienda. Ustedes eligieron bando. No fue ni el de las familias, ni el de los jóvenes, ni el de cualquiera que necesite un techo. Fue el de los fondos buitre. Toca que el Gobierno actúe ya donde otros no quisieron, que recupere lo que otros vendieron y que devuelva al pueblo lo que siempre ha sido del pueblo. Y miren, señorías, quienes lucharon y consiguieron que llegara la democracia a este país perseguían 2 horizontes que iban irremediablemente juntos, el de la libertad y el de la igualdad social. Aspiraban a una sociedad en la que ser libre significase vivir con dignidad, una sociedad en la que la cuna o el código postal no determinasen el futuro. Esta promesa, indisolublemente unida a la democracia, la están rompiendo hoy la especulación y el rentismo, pero también se está fracturando, porque en los últimos 50 años no hemos conseguido cerrar una de las mayores heridas sociales de este país, la pobreza infantil. Un país rico como España no puede consentir que 1 de cada 3 niños esté en riesgo de exclusión social y de pobreza. Es una vergüenza. Es una traición a quienes trajeron la democracia a este país. Es una deuda y una hipoteca para el futuro de nuestras niñas y niños. Por eso necesitamos una prestación universal por crianza, un derecho ciudadano, un derecho para todas. En Europa son 17 los países que cuentan con una prestación universal por crianza y todos ellos tienen en común una cosa: tasas de pobreza infantil por debajo de la mitad de la tasa española. Y eso a pesar de que la mayoría son países menos ricos que España, que somos la 4ª economía, lo decimos con orgullo, la 4ª economía de la zona euro. Acabar con la pobreza infantil, igual que garantizar el acceso a la vivienda, es una cuestión de voluntad política, de las políticas públicas que se deciden poner en la mesa. Y esto, por supuesto, está completamente vinculado y atravesado por el modelo de país que queremos: uno con derechos o uno con privilegios para los de arriba y migajas de caridad para los de abajo. Nosotras queremos ampliar y mejorar los derechos de todas. Por eso planteamos la prestación universal por crianza, porque nuestro objetivo es crear una red de protección universal de ciudadanía, una prestación universal que no genere una mayor cantidad de burocracia ni sobrecargue los servicios sociales aún más. Y sobre todo que no exija tener que demostrar que se es pobre, que no exija tener que pedir caridad, sino solo que se cumpla un derecho, el de los niños y las niñas a una infancia sin pobreza. Es muy probable que hoy nos vuelvan a decir
que esto es muy difícil, que no hay mayoría en esta Cámara, y somos las primeras en ser conscientes de las dificultades de esta legislatura, somos conscientes del enorme esfuerzo, de la cantidad de horas de negociación que requiere sacar adelante cada norma. Pero es que eso no nos amedrenta, porque para eso fuimos elegidas, para eso vinimos, para hacer política, para negociar, negociar y negociar, para ensanchar los límites de lo previsible y de lo posible. Señor Feijóo, señor Abascal, que no se ha ido. Yo le iba a dar la bienvenida, pero es que ha durado muy poco en este hemiciclo el señor Abascal. Mira, a ustedes se les llena la boca hablando de familia, pero convendría saber de qué familias hablan, ¿de las suyas o de las de toda España? ¿Van a oponerse también a la prestación universal por crianza como si opusieron a la reducción de jornada que hubiera permitido a madres y padres pasar más tiempo con sus hijos? Porque, señor Feijóo, nosotros lo estamos viendo en el País Valencià de cada gobierno autonómico, el que comparten poder, que es prácticamente en todos. Cada vez que Vox impone su ideología, el Partido Popular agacha la cabeza. Pero permítame que le recuerde que usted se debe a quienes le votaron. Y entre quienes lo votaron hay miles de familias a las que esta prestación ayudaría, les permitiría cuidar mejor, vivir una vida más decente. Así que esperamos que el Partido Popular, cuando venga la prestación universal por crianza, que vendrá, tenga el valor de votar por las familias y no por los dictados de Vox. Que tenga al menos en esto una postura propia y no una prestada. Porque, señor Feijóo, las familias no quieren eslóganes, quieren tiempo, cuidado y apoyo. Y eso no se construye ni con miedo ni con Vox. Y lo mismo esperamos de Junts, que piensen en las familias, aunque solo sea si quieren en las catalanas. Por eso, aquí le voy a dejar el mensaje a la señora Nogueras para cuando vuelva al hemiciclo, les pedimos que se dejen de juegos. Porque solo hay dos caminos posibles. Un gobierno que avance en la realidad plurinacional de este país, eso sí, con una agenda social al servicio de todas, o un gobierno de derecha y ultraderecha. A Sumar ya nos conocen. Saben que nuestra herramienta es el diálogo y no el ruido. Así que, por supuesto, seguiremos hablando, negociando y construyendo acuerdos, porque eso es hacer política, no dar titulares ni generar confusión, porque la responsabilidad también se demuestra en votos. Se demuestra en votos. Y en este momento votar es decidir si el Estado y todas las naciones que lo integran avanzan o si retroceden. Señorías del PP y Vox ya han intervenido y hemos escuchado lo que sabíamos, ¿no? Otro intento burdo de difundir mentiras y bulos, lo de siempre que hacen en esta Cámara. Hemos visto esta doble estrategia, la que Humberto Eco llamó la máquina del fango, difama, miente, que algo queda, y la del ideólogo ultraderechista Steve Bannon, bastante menos elegante y que les va un poquito más. Inundar la zona de mierda, generar ruido y confusión. Todo para sembrar desesperanza, miedo, ansiedad, hacernos creer que todos somos iguales, que la corrupción es compartida, que ahí fuera está lleno de enemigos por todas partes y que esto va de soluciones individuales, del sálvese quien pueda y a costa de quien sea. No hay alternativa colectiva ni horizonte común. Y con todo ello quieren conseguir su horizonte final, poner al Estado y a sus instituciones al servicio de los poderosos, convertir los derechos de todas y todos en el negocio de unos pocos. Porque eso es lo que ustedes, señorías del PP y Vox, hacen cuando gobiernan y además lo hacen con saña y crueldad, poniendo en riesgo vidas. Y tenemos muchos ejemplos de ello. El del señor Moreno Bonilla, que privatiza la sanidad andaluza y que ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres mientras responde con soberbia, infantilización y difamación a la valentía de la asociación de mujeres con cáncer de mama a mama. El del señor Mañueco, que convirtió los incendios en Castilla y León en una tragedia repetida en la que murieron 3 personas, quedaron miles de hectáreas arrasadas por la desidia de un consejero que consideraba absurdo y un despilfarro mantener el operativo de incendios todo el año según sus palabras textuales. El ejemplo de la señora Ayuso, que comparte modelo sanitario con el señor Moreno Bonilla y entrega resultados negativos a pacientes con cáncer de colon. Como si no fueran suficientes las 7.291 personas muertas en la pandemia mientras su novio se forraba vendiendo mascarillas y defraudando Hacienda. El de la señora Guardiola, que llegó anunciando que ya no iba a regalar consejerías y 10 días más tarde ya estaba pactando con la ultraderecha su entrada en el gobierno. ¿Para qué? Para recortar políticas de igualdad y contra la violencia machista mientras creaba una dirección general de tauromaquia. El ejemplo del señor Rueda, su sucesor, señor Feijóo, y que usa exactamente su misma receta: recortes, privatización y negación de derechos. Sí, señor Feijóo, igual no lo recuerda, pero usted negó tratamientos a enfermos de hepatitis C. Igual lo ha olvidado, porque van ustedes sobrados de cinismo y amnesia política. Pero no se preocupe, que si de algo vamos sobradas nosotras es de memoria y en todos los sentidos.
Y es, por supuesto, el ejemplo del señor Ventorro, responsable de la muerte de 229 personas durante la Dana. Gracias al empuje de la sociedad valenciana, Mazón por fin ha dimitido y su siguiente paso es, no tenemos ninguna duda, estar sentado en el banquillo y condenado. Mazón ha logrado llevar a la Generalitat Valenciana a unos niveles de infamia e indecencia nunca antes vistos. Y miren que esto era complicado porque el presidente anterior del PP fue Francisco Camps. Señor Feijóo, a usted no le puedo mencionar entre los ejemplos porque, por suerte para la ciudadanía, usted no gobierna, pero va a permitirme que me parezca pitorreo que venga usted en noviembre de 2025 a decirnos otra vez que usted es presidente porque no quiere. Mire, ¿saben qué tienen en común todos estos presidentes autonómicos, además de su modelo ineficiente y cruel de gestión? El apoyo de la ultraderecha. El apoyo del señor Abascal. Sí, señorías de Vox, ustedes son cómplices necesarios. La coartada y la gasolina, perfecta. El señor Abascal es quien ha mantenido al señor Mazón durante todo este año a cambio de televisar corridas de toros y de imponer su cruzada ideológica. Y sobre todo, lo ha mantenido el señor Abascal pese al dolor de las víctimas. Y ahora ustedes negocian con el PP, bueno, le han dicho, les van a mantener el poder. ¿Y a cambio de qué? Pues de oponerse a la evidencia científica, de negar la necesidad de tomar medidas urgentes contra la crisis climática. Es decir, de apostar porque no nos preparemos para evitar los efectos de otra Dana. Esto es lo que les importa a ustedes, la ciudadanía. No son suficientes 229 muertos. A ustedes parece que solo les importan las vidas de los que son como ustedes, privilegiados, que no han dado jamás un palo al agua. Miren, ustedes votan en contra un día tras otro, en contra de las gentes trabajadoras de este país en este Congreso, porque ustedes llaman libertad a imponer miedo, llaman patria a privatizar los derechos y llaman tradición a recortar los derechos de todos. Siento decirles que España es mucho mejor que su fango, porque la mayoría de este país, la mayoría social, quiere derechos y no cruzadas. Señor presidente, para terminar, déjeme tan solo que vuelva a recordar una cosa, una idea básica pero esencial. La mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, de las mayorías sociales, es el punto de partida de cualquier proyecto emancipador. Es y tiene que ser nuestro punto de partida y también nuestro horizonte. Y esto, por supuesto, va de la mano del feminismo, de la defensa y avance de los derechos LGTBIQA+, del ecologismo, de las luchas migrantes y antirracistas. No son estas luchas las culpables de nuestros males, no son las culpables de que suba el precio de la vivienda, de que la vida sea cada vez más caro, de las muertes evitables en la Dana, en los incendios o por la falta de diagnóstico de cáncer a tiempo. Por eso, señor presidente, yo le ruego ni una duda, ni una tentación de no molestar a los fondos buitre o a los fondos internacionales de inversión. Ni una duda en hacer lo que tenemos que hacer para ampliar derechos. Creo que esto se lo he dicho en todas y cada una de sus comparecencias anteriores y se lo voy a repetir las veces que haga falta. Regularicemos ya a nuestros vecinos y vecinas que llevan años viviendo y aportando a este país y que merecen tener los mismos derechos que el resto. Aprobemos la ILP de regularización ya. Señor presidente, lo que necesitan los millones de personas que viven en España es que seamos valientes, osadas y creativas. Eso, además, es lo que nos piden los millones de personas que nos votaron y que quieren volver a hacerlo con esperanza y con la cabeza muy alta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Bueno, me van a permitir que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a un amigo que seguro que nos está viendo y que está luchando. Así que me van a permitir, por favor, que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a Borja Semper. Un abrazo y mucha fuerza, amigo. Bueno, a estas horas estamos siempre en petit comité. Falta la mitad del hemiciclo, es mala hora, yo lo entiendo, es la hora del desayuno. Falta el líder de la oposición y
y el señor Abascal, sea lo que sea él, pero vamos a intentar decir alguna cosa. En 2 años, señorías, hemos visto ganar a Trump, hemos visto ganar a Milei, hemos visto ganar el Nobel de la Paz a una golpista como Corina Machado, hemos visto ganar el Planeta a Juan del Val, hemos visto a Abascal ir de teniente coronel después de 7 prórrogas para no hacer la mili. Y hoy, señorías, estamos viendo al líder, al presidente, que no está, del partido más corrupto de la historia de este país, diciéndonos que nos va a salvar de la corrupción de este país. Bueno, cosas veredes. Yo solamente tengo una pregunta para el señor Feijóo y el señor Abascal, si se lo pueden transmitir, por favor, es ¿la moción de censura para cuándo? ¿Para cuándo? Si aquí ya hay una mayoría de derechas, si todo está tan mal y si lo tienen tan a huevo, la moción de censura, repito, ¿para cuándo? Sobre todo, díganle al señor Feijóo que se dé prisa, que lo haga él, porque si no lo hará otro u otra. Pero quieren hablar de corrupción, señorías. Hablemos de corrupción. Hablemos de casos abiertos. Por ejemplo, caso Begoña Gómez, uno de sus favoritos. Ni voy a entrar en la exposición de motivos, que es probablemente la exposición de motivos más lamentable presentada en la historia judicial de este país, con una parte copiada literalmente de una revista judicial. Ni voy a entrar. Pero bueno, en esa exposición de motivos, el juez Peinado acusa de malversación a Begoña Gómez porque una asesora envió un mail a nombre de Begoña Gómez. Ese es el listón, del señor Peinado. Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, según el señor Peinado, si cualquier funcionario de cualquier institución pública ahora mismo coge el teléfono de su despacho o de su puesto de trabajo y lo utiliza para hacer una llamada privada, es malversación. Ese es el listón. ¿Ustedes están de acuerdo con que lo de la señora Begoña Gómez es malversación? ¿Sí o no? Sí. Nunca me contestan porque saben que es trampa. Pero sí. Sí. Entonces, señorías del PP y de Vox, ¿cómo le llamamos a que el señor Rajoy cargara los cuidados de su padre en Moncloa a los presupuestos generales del Estado? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamarían ustedes? Y sobre todo, ¿dónde estaba el señor Peinado? Siguiente caso. Va otro caso. Este es mi favorito. Caso Fiscal General del Estado. Un señor comete un delito, gana una pasta con mordidas durante lo peor de la pandemia, no declara ese dinero y acaba siendo juzgado el Fiscal General del Estado por supuestamente filtrar una información que días antes tenía literalmente la mitad de la prensa de Madrid, el jefe de gabinete de Ayuso y la fiscal general de Madrid, la señora Lastra. Que, por cierto, una fiscal general que dijo que le dolía en el alma, que le había dolido en el alma la filtración de ese correo. Yo no me meto en eso, pero que se ha negado reiteradamente a investigar más de 7.000 muertes en residencias de Madrid. Cualquiera diría que están ustedes juzgando al fiscal general del Estado con el juez de Rajoy, porque el juez Hurtado, este juez que está juzgando esto, 15 años después, aún no sabe quién es M. Rajoy. Con lo cual, cualquiera diría que están ustedes juzgando al fiscal general del Estado con el juez de Rajoy, con la fiscal de Ayuso. Cualquiera lo diría. Nosotros que estamos en quinto de lawfare, lo decimos.
abiertamente. Yo lo que le recomiendo al fiscal general del Estado y a cualquier funcionario de este país es que se haga militante del Partido Popular. Así no tendrá problemas. Por cierto, una cosa. El otro día González Amador, oh sorpresa, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo textualmente: o me voy de España o me suicido. Si esto va a ser así, me escapo. Me escapo. Y esto lo dijo en sede judicial. ¿Soy yo aquí el único que ve riesgo de fuga? Porque este señor sale por la puerta. Pero yo tengo una idea para el señor González Amador para que no haga una locura y se quede en su país, porque seguro que es muy patriota. Que pague sus impuestos, que no haga facturas falsas, que no utilice empresas pantallas y que no cobre comisiones sin declararlas. Así seguramente no tenga que hacer locuras. Señores del Partido Popular, ¿saben realmente qué es corrupción? Los cribados de Andalucía y de Madrid. He escuchado un venga. Sí, vamos. Sí, vamos. Porque es miserable y es corrupción moral que centenares de mujeres y de personas estén durante 2 años esperando un diagnóstico. Algunas de ellas ya muertas. Sus parejas o sus familiares han recibido la carta con el diagnóstico positivo 2 años después de su muerte. En Madrid, incluso con falsos negativos. Eso es corrupción. Porque, señorías, el cáncer no se batalla poniéndose un lacito. Lo digo porque todos ustedes llevaban un lacito en la solapa el otro día. El cáncer se batalla no privatizando y no recortando la sanidad pública. ¿Saben qué es corrupción también, señores del PP? Amparar y aplaudir a un inútil, a un mentiroso, a un homicida y a un psicópata como Mazón. Les recomiendo que no griten, ni se rían, ni aplaudan en esto, señorías del Partido Popular. Les recomiendo que no lo hagan, porque es un señor que lleva a sus espaldas 229 muertes, porque eligió estar en otro sitio. Y ustedes, hasta antes de ayer, le aplaudían. Un señor que dedicó 5 segundos en su discurso de dimisión, que no dimitió él, le echó la gente de Valencia, a patadas casi. A patadas casi. Le dedicó 5 segundos a las víctimas y se declaró víctima de las víctimas. Pero lo peor no es este miserable. Los peores son ustedes, que le ampararon, le protegieron, hasta que tuvieron unos datos que le dijeron que ya les afectaba aguantar a este miserable. Eso también es corrupción. Y una advertencia. No es una amenaza, es una advertencia. Les prevengo. Ni se les ocurra hacer con las víctimas de la Dana lo que hicieron con Pilar Majón o con las víctimas del Metro de Valencia. Ni se les ocurra, ¿eh? Porque algunos de nosotros nos tendrán enfrente. No estamos en el 2004, ¿eh? Y sobre todo, ¿saben también qué es lo que es corrupción, señoras del PP? El caso Dana, el caso Residencias, el caso González Amador, el caso Kitchen, el caso Borrasca, el caso FP, el caso Ana Millán, el caso Edith Piquet, el caso Púnica, el caso Novo, el caso de Salador, el caso Lezo, el caso Guarderías, el caso Lector y 31 casos que se van a juzgar en este país hasta el año 2030 con ustedes siempre, oh sorpresa, de protagonistas. Eso también es corrupción. Ustedes aquí presumen, sobre todo el señor Feijóo, ¿me dejan hablar, por favor? Señora Rodríguez Calleja, por No favor. pongan tan nerviosos. Ustedes dicen aquí, sobre todo el señor Feijóo, que hacen política para adultos. Hay un libro escrito, entiendo, que por el señor Feijóo, que dice eso. Pero el señor Feijóo es el líder de la oposición de un partido que aspira a gobernar, y yo soy el primero que he dicho 150 veces que este país, cualquier país, merece una derecha democrática. Yo no estoy en contra de que haya gente de derechas, evidentemente. Estoy en contra de una derecha tan indecente. Debería haber en todos los países una derecha europea, democrática, humanista, centrista, que entienda perfectamente lo que es el fascismo, es decir, no lo que hacen ustedes.
Pero ustedes dicen que hacen política para adultos. No voy a entrar en lo de me gusta la fruta, en llamar a según quién, según qué cosas que ustedes han hecho. Simplemente voy a decir una cosa. Ustedes han acusado aquí al presidente del Gobierno de beneficiarse de la prostitución. Literalmente. ¿Saben qué pasa? Que de momento no tenemos una foto del presidente del Gobierno en un prostíbulo. Pero sí que tenemos una foto del líder de la oposición con un narcotraficante. Lo digo porque yo aquí no voy a decir que el líder de la oposición se ha enriquecido con el narcotráfico. Y señorías de Vox, leo literalmente, porque por lo que sea esto no ha salido mucho, por lo que sea. El interés de Abascal no son los españoles, sino el dinero, para transferirlo a su fundación Disenso. Yo misma he sido presionada para transferir ingentes cantidades de dinero. Lo digo porque estamos hablando de corrupción, ¿no? Esto, evidentemente, no lo digo yo, lo dice Idoia Rivas, su exportavoz en Baleares. Y no es la primera persona que sale escopeteada de Vox diciendo estas cosas. Es raro que no salga. Es raro. Pero bueno, yo creo que está bien decirlo. Por cierto, ustedes niegan la emergencia climática. Yo creo que negar la emergencia climática es demostrar que tienes una emergencia mental. Pero no voy a entrar en eso. Para que todo el mundo lo entienda, lo que esta gente criminaliza, demoniza, la Agenda 2030 dice textualmente, aparte de ser votada por 197 países de este planeta, esta gente está en contra de 197 países de este planeta, algunos gobernados por gente tan derechas como ellos, dice la Agenda 2030, acabemos con la pobreza, que todos los niños del planeta tengan educación y una sanidad decente y acabemos con la desigualdad entre hombres y mujeres. Esto es lo que dice la demonizada Agenda 2030, que esta gente aquí, por lo que sea, entiendo que les da votos a gente que no tiene ni idea de lo que es la Agenda 2030, aquí estamos algunos para recordarlo, dice que es tan malo. Así que aquí se queda. Pero, señorías, ¿saben quién tiene la culpa de todo esto? La culpa de que después de 863 millones de euros robados por el Partido Popular, ¿esto cuántas lechugas y chistorras son, señorías? 863 millones de euros robados en la Gürtel por el Partido Popular estén aquí dando lecciones de moralidad y salvándonos de la corrupción. ¿Saben quién tiene la culpa? Ustedes, señores del PSOE. Ustedes. Porque se pusieron de perfil. Cuando, en el mejor de los casos, cuando una parte del Poder Judicial nos machacaba y nos encarcelaba. Sí, tenemos memoria. Y nosotros les dijimos, los siguientes son ustedes. ¿Se creen que es que le tienen manía especialmente al independentismo? No. Los siguientes son los sindicalistas, las feministas, el periodismo decente, los socialistas. Y ahora simplemente les toca a ustedes. Y en lugar de hacernos caso, pues se pusieron de perfil. Yo les pido que ahora nos hagan caso. Ustedes quieren frenar a esta gente. Luchen contra la desigualdad, luchen contra la precariedad y vivienda. ¿Por qué se creen, lo dije ayer, por qué se creen que esta gente ha cambiado a un salvaje como Ortega Smith por un chaval que parece del PSOE, que solamente habla de vivienda? ¿Por qué? ¿Porque le tienen manía de repente a Ortega Smith? No, porque la gente que les paga les ha dicho, Tete, la gente lo está pasando muy mal con la vivienda, tenemos que hablar de vivienda. Y ponen a este chaval hablando de la España de los toldos verdes. La España feliz. Traducción, la España del franquismo, Por cierto, yo me crié en un barrio de toldos verdes. ¿Sabe usted qué había en esos barrios? Aparte que la España del franquismo, yo evidentemente no la viví, pero la España del franquismo, durante el franquismo, los felices eran los franquistas, Pero en esos barrios de toldos verdes lo que había era infravivienda, maltrato que no se podía denunciar.
Silencio. Las mujeres no eran muy felices en esos barrios, se lo puedo asegurar. Droga y miseria. Esa es la España feliz que ustedes reivindican. Pero vivienda, vivienda y vivienda. Les pongo un ejemplo. Un socialista musulmán de 34 años acaba de ganar la alcaldía de la capital del mundo contra Trump. ¿Cómo lo ha hecho? Luchando discursivamente contra la precariedad, contra la desigualdad y prometiendo vivienda para todo el mundo, transporte para todo el mundo, comida para todo el mundo y vivienda para todo el mundo. No les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes. Ya está, simplemente. Yo creo, señorías, humildemente que hay un espacio, y debe haber un espacio, para una izquierda centrada en los problemas realmente de la gente y no en el léxico. Centrada en cambiar leyes, en hacer leyes que incidan, que cambien la realidad. No tweets para ser aplaudidos por fans. Y que entienda principalmente que hay dos maneras de ser de izquierdas. Hay dos. Una útil pero impura. Y otra inútil pero pura. Eso sí. Yo lo que le pido a la izquierda es menos pureza y más cabeza. Simplemente. Le pido que hablemos de vivienda para intervenir el mercado. Le pido que hablemos de seguridad. Sí, de seguridad, aunque incomode. Sin la exageración de unos ni la negación de otros, porque es un problema que existe. Que hablemos de migración. Sí, migración. Y evidentemente no lo estoy vinculando, pero bastan 5 minutos, poner la oreja 5 minutos en un barrio o hablar 10 minutos con un alcalde para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, llegados a Cataluña hace 70 años, que los flujos migratorios son un reto para los barrios. Un reto que se tiene que basar en la seguridad, que se tiene que basar en la integración y que se tiene que basar en el respeto. Sí, el respeto. Porque estamos en sociedades en las que todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Te llames Javier o te llames Brahim, evidentemente. Para todos y para todas. Porque aquello de, hablar de esto es comprar el marco de la derecha. Es que hablar de esto es comprar el marco del enemigo. No, mira, oye, no hablar de algo es no existir. No es que no exista esa preocupación. Sea real, no real, me guste o no me guste. No. Si tú no hablas de algo, simplemente no existes. No es astucia, es abandono. Y yo me niego a abandonar a la gente de mis barrios. Y otra cosa, sonreírle al fascismo no es compadreo, ¿eh? No es compadreo, ¿eh? La kriptonita del fascismo es la ironía y el sarcasmo. Y quien lo haga mejor, quien lo sepa hacer mejor, que venga aquí y nos dé una lección. Acabo con la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con la legislatura? ¿Qué va a ser antes? ¿La moción de Feijóo o las elecciones de Sánchez? Saben que yo hace 1 año y medio digo lo que digo, que el Partido Popular va a llegar a Moncloa, sea Feijóo, sea quien sea, por Junts. Y creo que la realidad me está dando la razón. Pero da igual. La cuestión es qué va a ser antes. En este escenario actual, ¿qué va a ser antes? Yo solamente sé que ante un escenario de presión, ante, cuáles son los materiales más duros del planeta, el diamante, el grafito y la resistencia de Sánchez, ¿no? Ante eso, yo apuesto porque Feijóo cede antes. Lo único que les puedo decir es que aquellas que duden de que Junts se quiere cargar esto, desconocen que para Junts, Cataluña no es su patria, es su negocio. Y la están perdiendo. Así que o la recuperan o la destruyen, simplemente. Y que quizá con esta gente no compartan bandera, pero comparten intereses y amos sobre todo. Porque todo el mundo sabe en Madrid
que los líderes de Junts hace mucho tiempo que se pasean por consejos de administración y por digitales de ultraderecha prometiendo que van a hacer a Feijóo presidente del gobierno a cambio de lo que sea. Acabo, presidenta. El señor Aitor Esteban, antes de marcharse, dijo aquí: algún día se sabrá, señorías del PP, lo que ustedes nos ofrecieron. La pregunta es, ¿qué le ofrecen a Junts? Yo lo sé. Ustedes también. La prensa también. Ojalá algún día se pueda escribir. Un últim comentari. Senyores de Junts, vostès porten una setmana fent un tour mediàtic dient que les 25 lleis que es carregaran amb PP i amb Vox no afecten ni a Catalunya ni als catalans. La pregunta és simple. A Catalunya no hi ha famílies, no hi ha salut, no hi ha consumidors, no hi ha alcoholisme, no hi ha persones amb discapacitat, no hi ha emergència climàtica, no hi ha universitats, no hi ha llibertat d'expressió? Jo crec que sí, ergo menteixen. Jo els demano una cosa, que deixin de vendre mercaderia tòxica i miserable a la nostra gent. D'una vegada per totes. Ja està, ja no cola, ja està. Això només els compra els 2 digitals que financen i els esperen com pol que paguen. Ja està. Jo els demano que deixin de fer mal al meu país, a la meva gent, que deixin de fer mal, que deixin de vendre mercaderia tòxica i nociva. Senyories de Junts, vostès van estar 6 anys matxacant-nos. De fet, fins a dia d'avui encara diuen allò de a canvi de res. Jo ja els hi vaig dir, això de a canvi de res és tan mentida com si jo els dic que voten a canvi del 3% o del 4%. Mai em va quedar gaire clar. Aquest és fals, no? Riuen, és fals. Doncs nosaltres tampoc votem a canvi de res. Però jo aquí els demano, els exigeixo una disculpa pública a Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, que es disculpin. Especialment amb aquest grup parlamentari, que acabo, presidenta, perdoni, que durant 6 anys s'ha deixat la pell pel nostre país i pel nostre poble mentre vostès estaven fent tuits. Els demano una disculpa pública. Perquè, home, quina vergonya, De Puigdemont a prisión a Puigdemont quizá vota la moción. Quina vergonya, Gràcies. Moltes gràcies, senyor Rufián. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Nogueras Camero. Creia que el torn del portaveu del PSOE que no parla de Catalunya era l'últim. No recordava que fos el d'abans del nostre. Gràcies, presidenta. Senyor Sánchez, fa massa temps que com a catalans rebem insults i menyspreus dels diferents governs d'Espanya i també d'una part dels espanyols. Menyspreu, insults i abús que rebem quan no fem allò que a vostès els interessa que fem o quan no diem allò que a vostès els interessa que diguem. Però ja fa dies que molts catalans vam decidir que prou de callar. Mentre depengui de nosaltres, ni un menyspreu, ni un insult, ni un abús de vostès cap als catalans quedarà sense resposta. Ens han dit racistes, terroristes,
delinqüents, miserables, i tot per fer una cosa que cap dels que està aquí farà mai, que és defensar els interessos de Catalunya i dels catalans per damunt de tot. Perquè cap de vostès aixecarà mai la mà o es plantarà, com tampoc ho ha fet ni ho farà el president Illa, per dir prou a un servei de Renfe Rodalies de Catalunya que és indigne i que no està a l'altura del que paguen els catalans. Cap dels que està aquí aixecarà mai la mà ni es plantarà mai, com tampoc ho ha fet ni ho farà el president Illa, per dir prou al govern espanyol de torn que té la cara de pagar el triple a Madrid del que paga a Catalunya. Nosaltres tenim molt clar que si a Catalunya no la defensem els catalans, no la defensarà ningú, i menys els que sou aquí. En el debat d'investidura, senyor Sánchez, li vam dir que a partir d'aquell moment vostè havia de començar a desmentir-nos aquells que dèiem que vostè no compleix els acords, que vostè no té paraula i que l'únic que li interessa a vostè és el poder. I teníem raó. Vostè no ha complert, vostè no té paraula i sembla que a vostè només li interessa el poder. I vostè s'alia amb qui convingui per mantenir-lo. Ho ha fet amb el PP a Barcelona, ho ha fet amb el PP pel Consejo General del Poder Judicial o ahir mateix a Castilla-León. Ho ha fet amb Vox pel Reial Decret dels fons europeus, ho fa amb els dos, amb PP i Vox, al Parlament de Catalunya. I una de les coses que s'ha constatat aquestes darreres setmanes és que vostès només es mouen si els collem. De fet, que poques hores després d'anunciar el veto a les seves lleis, vostès iniciessin el primer tràmit de la llei contra la multireincidència que necessita Catalunya i que fa més d'un any que vostès tenen al calaix, no fa altra cosa que donar-nos la raó. Vostè ha apel·lat aquest matí a l'esperit de l'acord. Dels esperits dels acords, els catalans ni viuen ni mengen. Nosaltres apel·lem a la materialització dels acords, a la materialització dels compliments. Els acords espirituals no els volem, volem fets. A vostès els interessen els titulars, a nosaltres ens interessen els fets. I la seva intervenció d'avui no ha fet altra cosa que donar-nos encara més la raó. És un cínic i un hipòcrita. Fixi's, vostè i el portaveu del PSOE han parlat de la llei de famílies, han parlat de la llei universal de la salut o de la llei de protecció dels menors en entorns digitals. De quina llei de famílies ens estan parlant vostès, senyor Sánchez? La que tenen registrada fa gairebé 2 anys i que vostès i els seus socis han prorrogat 63 setmanes seguides per mantenir-la al calaix? De quina llei d'accés universal a la salut ens està parlant? De la que vostès i els seus socis han prorrogat durant 52 setmanes mantenint-la al calaix? De quina llei de protecció del menor ens està parlant si vostès fa 3 anys van votar en contra de la proposta de Junts per protegir els menors de l'entorn digital? La gent ha de saber que això és exactament el que vostès fan amb les lleis. Públicament diuen que són molt importants i molt urgents, però la realitat és que les tenen tancades en un calaix i només les treuen a passejar quan volen un titular. És evident, doncs, que qui bloqueja les lleis és vostè. O això també és culpa de Junts. Vol que segueixi o desistirà ja de fer-nos xantatge cada dia? Apugi
el volum del pinganillo, senyor Sánchez, i escolti'm, perquè li diré coses que segurament els seus no li han explicat o que vostè no ha entès. Aquesta relació s'ha acabat. Vostès collen els catalans, vostès incompleixen amb els catalans, nosaltres, i és la nostra responsabilitat i hauria de ser la de tots els partits catalans que són aquí, és collar-los a vostès. La relació s'ha acabat, efectivament, però el deute que tenen vostès amb els catalans, els seus incompliments amb Catalunya i els catalans segueixen vigents, no han desaparegut, estan aquí. I li haig de dir, i això és una opinió meva, que són vostès uns irresponsables i que les conseqüències dels seus incompliments són la seva responsabilitat. No són de Junts. Fins i tot els seus socis avui han sortit a dir que no compleixen. Però a part de queixar-se, tots vostès què faran? Els seus incompliments, per tant, ens han portat a trencar i s'ha quedat sense una majoria que necessita per poder governar. I, per tant, els seus incompliments han deixat la legislatura bloquejada. I davant d'aquesta situació, una de les coses que ha dit vostè és que ha complert en allò que depèn de vostès. En la realitat paral·lela en la que vostè viu, potser sí, però aquí 7 de cada 10 catalans creu que no ha complert. Anem a comprovar-ho. Els catalans tenen garantida la seguretat als carrers? No, perquè vostès tenen al calaix, des de fa més d'un any, la llei nostra contra la multireincidència. I això estava acordat i només depenia de vostès. Utilitzant les seves paraules, senyor Sánchez, quin motiu hi ha perquè no hagin complert? Els catalans tenen resolt el problema de les ocupacions il·legals a casa seva? No, perquè vostès tenen bloquejada la nostra llei contra les ocupacions il·legals. I això era un acord i vosaltres no han complert. Quin motiu hi ha perquè no hagin complert? Els malalts d'ELA han rebut els diners que vam acordar que rebrien amb la llei aprovada fa més d'un any aquí? No. I això estava acordat i això només depenia de vostès. Des que es va aprovar la llei, senyor Sánchez, han mort més de 1.000 malalts d'ELA. I aquesta era la seva llei. Han pagat els catalans el que devien dels pressupostos de l'any 2024? I del 23? I del 22? I del 21? I del 20? I del 19? I del 18? Perquè aquests són els anys que vostès han governat. No, i només depenia de vostès. L'esquerra espanyola ha acabat fent allò que ja feia la dreta espanyola. I per descomptat, cap de vostès, ni uns ni altres, tenen cap projecte per Catalunya fora de l'espoli i seguir buidant les butxaques dels ciutadans de Catalunya. I aprofito per recordar-li alguna dada. El 2023 vostè va invertir 128 euros per català, 365 per madrileny. El 2022 vostè va invertir 122 euros per català, 281 per madrileny. El 2021 vostè va invertir 95 euros per català, 309 per madrileny. I podria seguir així any rere any. Han pagat vostès els lloguers no cobrats i les destrosses fetes pels ocupes als pisos dels petits propietaris, tal com es va aprovar aquí a proposta de Junts? No. I això era un acord i vostès no han complert. Té la petita i mitjana empresa catalana veu i vot per poder influir en les polítiques que vostès fan i que els afecten a ells? No. I això estava acordat i vostès no han complert. I depenia exclusivament de vosaltres. Han publicat la quantitat de diners que paguen els ciutadans de Catalunya cada any en impostos i que es queden a Madrid i no tornen? No. I això estava acordat, es diu en balances fiscals
i només depenia de vostès. Han publicat quants diners han arribat a Catalunya dels que havien d'arribar per la llei de pressupostos? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. Han posat caixers automàtics als pobles de Catalunya on no n'hi ha, que són gairebé la meitat dels municipis, perquè tothom, a tot arreu i quan vulgui pugui treure diners? No. I això estava acordat i depenia exclusivament de vostès. Tenim els catalans el dret a ser atesos en català al sistema ferroviari de Catalunya que depèn de l'estat espanyol? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. Catalunya té representació a l'Organització Mundial del Turisme o la UNESCO? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. Han desclassificat tots els documents dels atemptats del 17 d'agost? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. Els jutges de pau catalans han recuperat les competències que vostès els hi van treure per poder casar? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. Han retornat a Catalunya les competències de secretaris interventors que el PP ens va robar el 2012? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. I la llista és molt llarga. Pagar als catalans, complir amb Catalunya, complir amb els acords, és fer política en majúscula. I vostès han fet tot el contrari. El problema dels catalans mai han estat les promeses. Són i eren els incompliments. Vostè no ha complert i vostè menteix quan diu que sí que ho ha fet. I ara tingui el valor de sortir aquí i tornar a dir que vostè ha complert els acords que teníem tancats. Alguns pretenen ara que tota la pressió recaigui sobre les espatlles de Junts. Pretenen que normalitzem els incompliments amb Catalunya. Ho pretenen aquells que no tenen ni idea de qui som. Però li recordo que, malgrat tota aquesta pressió i insults, només 3 de cada 10 catalans creu que vostè ha complert. Perquè jo em pregunto quants autònoms catalans que ens puguin estar escoltant ara consideren que hem de callar i donar suport a un govern que els hi vol apujar la quota cada any. Quants catalans que agafen el tren cada dia consideren que hem de callar i donar suport a un govern que no fa res per evitar que cada dia arribin tard a les feines, a les escoles, a les universitats o a les cites? Em pregunto quantes famílies catalanes consideren que hem de callar i donar suport a un govern que amaga el cap i no es planta quan des d'Europa diuen que els nostres pescadors no poden sortir a pescar, mentre altres governs de la Unió Europea s'han plantat en favor dels seus pescadors. Em pregunto quants catalans consideren que hem de callar i donar suport a un govern que no fa habitatge públic, que no fa habitatge accessible. Un govern segrestat pels suposats progressistes espanyols i que aplica mesures i polítiques que estan fent que cada dia sigui més difícil accedir a un habitatge. De fet, em pregunto quantes de les 400.000 famílies catalanes que són petits propietaris consideren que hem de callar i donar suport a un govern i als seus socis que els criminalitzen cada dia i que proposen lleis perquè paguin encara més impostos quan el mateix govern és incapaç de fer habitatge públic. Em pregunto quants catalans consideren que hem de callar i donar suport a un govern que permet les ocupacions delinqüencials com a forma d'accés a l'habitatge. Em pregunto quants catalans consideren que hem de callar i donar suport a un govern espanyol que inverteix 128 euros per català
i gairebé el triple per madrileny. I això no és exclusiu de les esquerres espanyoles, sinó de tots els partits espanyols. Governi qui governi a Espanya, Catalunya sempre hi perd. La política útil no és fer de crosa al PSOE o qualsevol partit espanyol, encara que sigui per por o per incapacitat o per ganduleria. No és opció fer de crosa d'un partit espanyol a canvi de res i que no compleix els acords als que s'arriben. La política que fan vostès és útil per vostès perquè es mantenen al poder, però no és útil pels catalans. I acabo fent-li memòria a vostè i als seus socis. Vostè va perdre les eleccions i gràcies als vots de Junts vostè és president i no ho és el senyor Feijóo. Qui ha evitat que hi hagi un govern PP-Vox som nosaltres. Per tant, lliçons de vostè o dels seus socis, ni una. Tanmateix, vostè no ha aprofitat aquesta oportunitat que tenia. I només havien de fer una cosa, senyor Sánchez, una, complir amb Catalunya, complir amb els catalans, complir els acords. No han complert i lluny d'assumir la responsabilitat dels seus incompliments, intenten atribuir-nos a nosaltres el seu fracàs i la seva irresponsabilitat. Vostè ha bloquejat la legislatura i no es pot escapar de dir com pensa governar sense la majoria que necessita. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Izpuru Arzallus. Egunon, buenos días. Gracias, presidente. Señor Sánchez, me gustaría empezar, como ha hecho usted, por alzar la mirada y mirar al mundo. Un mundo en el que el fascismo y las fuerzas totalitarias están muy presentes y en el que los gobiernos giran hacia proyectos y posiciones reaccionarias. Pero un mundo en el que también resurgen los valores y principios democráticos y de justicia social que de la mano de las clases populares y trabajadoras están abriendo horizontes de esperanza. Hoy el retroceso en derechos y libertades en el mundo es un hecho. Una realidad que durante los últimos años ha dirigido hacia una involución democrática, hacia un mundo sin reglas, en el que ni siquiera los principios humanitarios son respetados. Un mundo que pretende establecerse sobre la ley del más fuerte y configurarse únicamente en función de los intereses de estos. Y un mundo en el que la asimilación y sumisión hacia esos actores, hacia los más fuertes, está instalando la impunidad como norma general. Impunidad en las acciones contra otros pueblos y naciones y la impunidad contra los propios pueblos y sociedades. Y así es exactamente cómo se expande el fascismo, con imposición, con impunidad y sin oposición. Esto es lo que estamos viendo, señor Sánchez, un mundo en el que los totalitarismos pretenden imponer sus agendas reaccionarias con total impunidad. Y frente a ello, la posición de los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias es mostrar una vergonzosa equidistancia, cuando no una colaboración vergonzante, símbolo de la deriva europea y la pérdida total de autonomía estratégica, diplomática, económica y política de la Unión Europea y sus instituciones y gobernantes. Porque, curiosamente, este totalitarismo, estas políticas de retroceso democrático y de negación de derechos y libertades no vienen de la mano de esas malvadas dictaduras comunistas latinoamericanas y asiáticas que a algunos tanto les preocupan, ¿no? Que va. El totalitarismo y la reacción viene de la mano de las ensalzadas ejemplares
y aliadas democracias occidentales. Estas son hoy la mayor amenaza para el mundo y para Europa. Porque, díganme, ¿cómo se define a un Estado que lleva a cabo racias racistas contra sus propios ciudadanos y militariza las calles? ¿Cómo se define a un Estado que censura periodistas críticos, que amenaza con represalias a ciudades enteras y países extranjeros si no votan lo que el presidente ordena, o que bombardea aguas internacionales saltándose la legalidad vigente, saltándose la legalidad internacional y amenaza con intervenciones militares contra terceros países? Exacto. Es un Estado totalitario reaccionario. Díganme, si no, cómo se define a quien comete un genocidio frente a los ojos del mundo, bombardea 5 países y es liderado por criminales de guerra con órdenes de detención internacional. Totalitario y reaccionario. Y genocida también. Díganme cómo se define a los gobiernos que atacan y recortan los derechos de las personas LGTBI, de las mujeres, o directamente borran los derechos de las personas migrantes desde la propia Unión Europea. Pues sí, reaccionarios. Todo esto, señor Sánchez, está pasando aquí y ahora, en la propia Europa y en sus países aliados. Todo esto está pasando sin consecuencia alguna en estas alianzas. Es más, la administración Trump ha amenazado directamente a su gobierno, a usted y a este Estado, con represalias económicas y políticas si no cumple con las órdenes de Trump y la OTAN de aumentar el gasto militar en miles de millones. Miles de millones para seguir alimentando la espiral ofensiva y la escalada de tensiones internacionales que la OTAN está protagonizando. ¿Y qué ha dicho la Unión Europea frente a estas amenazas? Absolutamente nada. ¿Qué ha dicho la presidenta de la Comisión frente a estas amenazas contra un Estado miembro? Absolutamente nada. Lo claro que lo ven con Rusia y lo rápido que aplicaron y aplican todo tipo de medidas sancionadoras y ruptura de relaciones, y el silencio y la complicidad con la que actúan frente a las imposiciones, amenazas y ataques de Estados Unidos e Israel. ¿Comparte esta forma de actuar, señor Sánchez? ¿Alzará la voz en Europa para exigir un cambio de posición y una acción decidida frente a todo ello? La verdad es que si Europa y sus gobiernos no reaccionan y enfrentan estos nuevos autoritarismos, acabarán siendo poco más que un satélite subordinado a los intereses de aquellos que quieren acabar con los valores y principios que un día el proyecto europeo y sus estados decían defender. Por eso es importante no ceder ante sus presiones y amenazas. Por eso es importante no mirar para otro lado frente a ese autoritarismo galopante. Por eso es importante no mirar hacia otro lado frente a la reacción ni ser equidistante. Por eso es importante, como ya le dije, no dejar un solo espacio de impunidad al fascismo y combatirlo, señor Sánchez. Y por eso es importante no abandonar a quienes luchan contra ello, como el pueblo palestino o el pueblo saharaui. Pueblos que no pueden ser abandonados, señor Sánchez. El pueblo palestino necesita más que nunca de todo el apoyo frente a un Estado genocida que pretende abiertamente acabar con él, incluso en medio de un supuesto plan de paz que ni cumplen ni cumplirán. Por eso es necesario que la presión social y política frente a Israel y la solidaridad con el pueblo palestino se mantenga y no se olvide. Así lo vamos a hacer los vascos y las vascas este sábado. Abarrotaremos el estadio de San Mamés en el partido entre Euskal Selekzioa y Palestina. Y este sábado Euskal Herria volverá a ser referente en la solidaridad y defensa de los derechos del pueblo palestino. Volveremos a reivindicar que Euskal Herria y Palestina somos naciones con derecho a decidir nuestro futuro democrático en paz como pueblos soberanos. Porque es así como queremos mostrarnos al mundo, también en las competiciones internacionales con nuestras selecciones propias. Larunbatean ahotsa altxatuko dugu Bilbon Palestinaren eta Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde. Euskal Herria, Palestina bezalaxe, nazio badelako eta eskubide osoa duelako selekzio ofizialak izateko eta etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko. Herri ukatutik, herri ukatura, herri zatitutik, herri zatitura. Larunbatean Euskal Herriaren eta Palestinaren eskubideak ozen eta harrotasunez aldarrikatuko ditugu eta mundu osoaren aurrean erreferente izango gara beste behin.
Señor Sánchez, también el pueblo saharaui debe seguir contando con un apoyo que su gobierno erróneamente retiró y que pueda alentar la impunidad de Marruecos para seguir ocupando ilegalmente el Sáhara Occidental y negando el derecho de autodeterminación al pueblo saharaui. Podremos profundizar en ello en la comparecencia que hemos solicitado del ministro Álvarez, pero esperamos que recapaciten y corrijan ese grave error. Y sí, este es el panorama. Tiempos difíciles, podríamos decir, pero incluso en medio de un mundo que se asoma a estos tiempos oscuros, los brotes de esperanza y transformación resurgen y nacen atisbos de esperanza en todo el mundo frente al nuevo fascismo, sus gobiernos y sus agendas reaccionarias. Son brotes que demuestran que es posible frenar la deriva reaccionaria y abrir un nuevo ciclo de transformación, justicia, derechos, libertades y esperanza. Este es el mensaje con el que debemos confrontar al nuevo autoritarismo, con esperanza y programas políticos no solo de resistencia, sino programas ofensivos de conquista de derechos y libertades, de defensa de los pueblos, de justicia social y avances y mejoras de la mayoría social, de las clases populares y trabajadoras frente a las oligarquías y sus privilegios. Brotes como las movilizaciones que el mundo ha protagonizado en solidaridad con Palestina y contra el genocidio israelí. Movilizaciones en las que el pueblo organizado ha ejercido la presión y la denuncia que los gobiernos no han sido capaces de ejercer. Una marea popular que desde Euskal Herria, desde este Estado y el mundo, ha alzado la voz cuando sus gobernantes callaban. Una marea social que ha destrozado el vergonzoso apoyo de las fuerzas reaccionarias de derechas hacia un genocidio, rompiendo su relato y aislando sus posiciones. Brotes como en Irlanda, donde Catherine Connolly, mujer de izquierdas y feminista, firme defensora de la justicia social, del pueblo palestino, del derecho a decidir y de la libertad de los pueblos, que se ha convertido no solo en nueva presidenta de Irlanda, sino en símbolo de un cambio para una gran parte del pueblo irlandés. Brotes también desde Nueva York del nuevo alcalde de izquierdas, Zoran Mandani, con un programa claro para la clase trabajadora basado en la defensa del derecho a la vivienda con la intervención pública, defensa del transporte como servicio público, con propuestas para ampliar los derechos laborales, para proteger los derechos de las personas migrantes y con un programa claro frente al totalitarismo de Trump y la oligarquía que lo sostiene. Estos son los últimos ejemplos de que es posible articular mayorías sociales de sentido común en torno a programas de sentido común, a programas de mínimos y de justicia social, que enfrenten sin equidistancias el fascismo, el totalitarismo y la reacción. Estas son las claves para frenar esos tiempos oscuros que nos pretenden imponer. Esto es lo que desde Euskal Herria Bildu practicamos y proponemos a nuestro pueblo: frentes amplios y programas de mínimos. Frentes amplios y programas de mínimos de la mano de proyectos políticos que ofrecen esperanza, honestidad, fiabilidad y valores. Creemos que esta fórmula puede ser válida, al igual que lo ha sido en Euskal Herria, para las izquierdas, en otras latitudes y pueblos. Y somos conscientes de que el contexto no es fácil, somos conscientes de que articular mayorías de izquierdas plurinacionales y democráticas es complicado, porque, siendo honestos, aquí lo que se está conformando es una mayoría de derechas contra los intereses de la clase trabajadora y contra los intereses de nuestros pueblos. Y sí, la legislatura se encuentra en un punto crítico que puede frenar los avances que pudieran producirse y generar frustración con ello. También somos conscientes de esto. Por eso, su responsabilidad, señor Sánchez, es dotar de un propósito a esta legislatura. Un propósito para evitar la inacción y trabajar y construir las mayorías necesarias para ello. No solo para frenar las ultraderechas, sino un propósito que ofrezca un cambio de avance y profundización en la agenda social y plurinacional y aborde de manera decidida la regeneración democrática. Como ya le dije, un nuevo programa político que aborde las principales necesidades de la mayoría social, como son la vivienda, los derechos laborales, los servicios públicos, las pensiones, la protección social o la transición ecológica y energética. Nuestro grupo parlamentario ha traído a esta Cámara propuestas para acabar con la ley Mordaza, garantizando las libertades de la ciudadanía. Hemos traído la ley para terminar también con los pisos turísticos ilegales y permitir así que miles y miles de viviendas puedan volver a estar disponibles
para vivir y no para hacer negocio. Hemos propuesto medidas de protección social para que las familias y personas más vulnerables puedan contar con una red para sostener sus vidas con dignidad, medidas de regeneración democrática y avance en el respeto de nuestras lenguas y la ampliación de su uso. Medidas también para impulsar la transición energética, la electrificación de la industria, tan importantes para el futuro de nuestro país. Y haremos más, porque a esto es a lo que vinimos, a trabajar por la ciudadanía vasca y por la mejora de las condiciones de vida de la gente. Parecería que es algo básico, lógico y de sentido común. Parecería que trabajar por la gente es lo lógico que se debería hacer desde aquí, pero visto lo visto, señor Sánchez, el trabajar y ser útil a tu sociedad parece haberse convertido en algo muy extraordinario en esta Cámara. En un momento en el que parecen prevalecer los intereses particulares, partidistas y electorales frente a los intereses de la ciudadanía, es cuando se debe mostrar responsabilidad y altura de miras. Hori da guk egiten jarraituko duguna. Legealdia egoera kritiko batean dagoen arren, eztabaidatzen diren lege guztietan Euskal Herritarrak defendatzeko konpromisoari eutsiko diogu eta gure herriko gehiengo sozialen eta langileen bizi baldintzak hobetzeko lanean jarraituko dugu. Eta internazionalistak garenez, aurrerapen eta lorpen horiek beste nazioetako herritarrei ere aplikatzearen alde egingo dugu. Hori egin beharko luke gobernuak, legealdiari helburu argi bat ematea. Arlo guztietan proposamen ausartak egitea, guztietan. Bozketak galtzeko beldurrik gabe eta paralisiarik onartu gabe. Alderdi bakoitzak erabaki dezala zer eskaini nahi dien defendatzen omen dituen herritarrei. Bakoitzak erabaki dezala nola aurkeztu bere herriaren aurrean. Bakoitzak bere gain arditzala hartzen dituen erabakien eragina eta ondorioak. Baina ezin da paralisia onartu. Eta besterik gabe eutsi. Guk behintzat ez dugu hori egingo. Ultraeskuinaren oldarraldiaren aurrean eta batzuek ezarri nahi duten paralisiaren aurrean gutxieneko programak eta fronte zabalak osatzea da gure errezeta. Euskal Herrian egin dugun bezala, hori da bidea fruituak lortzeko eta ultraeskuinari ateak ixteko. Eskuin erreakzionarioak eztabaida publikoa ustezko ustelkeriara murriztu nahi duela agerikoa da. Maila baxuko eztabaidak ikusten ditugu egunero hemen. Herritarrengan nahasmena eta gogaitasuna eragiten dutenak. Horren aurrean, gobernuak agenda markatzeko eta eztabaida publikoa norabidez aldatzeko gaitasun nahikoa izan beharko luke. Gizartea eraldatzeko eta nazioaniztasunean aurrera egiteko agenda baten eskutik. Porque ciertamente, señorías del PP, resulta clarificador ver cómo directamente han renunciado a ofrecer proyecto alguno a su propia sociedad para apostarle todo a su brillante estrategia judicial, policial y mediática contra el Gobierno. Espero que hayan notado la ironía, porque ciertamente, habiendo puesto toda la carne en el asador, habiendo usado todo su poder judicial para abrir todos los frentes simultáneos posibles, habiendo utilizado y orquestado con la policía todos sus movimientos, sus informes e informaciones, habiendo coordinado los tiempos y pasos jurídicos con los tiempos políticos, habiendo activado toda la maquinaria mediática, habiendo sacado el fascismo a las calles e impulsado el asedio político a Sánchez, un asedio político e institucional sin tregua, la realidad es que el señor Sánchez está pensando en una nueva legislatura y el señor Feijóo está preguntándose si llegará siquiera a candidato. Señorías del PP, han hecho ustedes todo lo posible. Han hecho ustedes todo lo posible. Oye, vale ya. Señorías del PP, me vuelvo a dirigir a ustedes, han hecho ustedes todo lo posible, han generado todo el ruido y el fango posible, han mentido y manipulado sobre todo lo imaginable, han convertido el debate público en un lodazal y tras todo ello están ustedes en su peor momento de los últimos 3 años. La verdad es que resulta difícil explicar cómo son ustedes tan sumamente ineptos.
han anunciado el fin de la legislatura al menos 15 veces. Y ahora son ustedes los que adelantan elecciones y pierden gobiernos mientras suplican públicamente a la ultraderecha que les salve de perder otro. Les felicito, señorías del PP, porque han llevado a su partido a la cúspide de la inutilidad y la incompetencia absoluta. Y miren que la competencia es grande. Es lo que ocurre cuando se compran los marcos y la agenda de la ultraderecha, cuando se asume su programa y se defienden sus políticas, que la ultraderecha crece y devora a quien se asimila a ella. Miren lo que les ha pasado a las derechas conservadoras en toda Europa. ¿Cómo han respondido y dónde están hoy? Porque les dará una idea de dónde pueden acabar todos los que sigan comprando los marcos de la extrema derecha en vez de enfrentarla. Y esto vale para todas las derechas, para todas. Como he dicho, somos plenamente conscientes de las consecuencias de que las extremas derechas y sus proyectos reaccionarios alcancen los gobiernos. Por eso, nosotras no vamos a jugar ni vamos a contemporizar con abrirles la puerta. No daremos ni una sola opción al fascismo, no coquetearemos con las derechas extremas ni vamos a hacer seguidismo de su agenda. Esto lo tenemos muy claro, porque es una cuestión de principios y es una cuestión de lealtad hacia nuestro pueblo. Horregatik gure esku badago, eskuin muturrak ez dira sekula gobernura iritsiko. Eta fasismoari toki guztietan aurre egiten jarraituko dugu. Euskal Herritarrekin dugun arduragatik, langileekin dugun konpromisoagatik eta konbikzio antifasistagatik. Esperemos que la mayoría democrática de este hemiciclo sea consciente de todo ello y que aplique estos mismos principios básicos, porque esto es defender nuestros países y nuestras sociedades. Esto es defender nuestros derechos y libertades. Besterik ez, mila esker, eskerrik asko. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Eguerdi on guztioi. Presidente, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque hoy usted nos ha entretenido con un primer mitin de la eterna campaña a las diferentes campañas autonómicas que se empiezan a anunciar. Yo voy a intentar ceñirme a lo que se supone que era la comparecencia de hoy. Una vez más, estamos mezclando en una única comparecencia asuntos tan relevantes y que tanto nos afectan como la política europea e internacional, cada vez con más frentes abiertos, los casos que envuelven a la familia del presidente y asuntos internos del partido principal del Gobierno, que por supuesto influyen también en el devenir de la legislatura, y por último, cómo afronta el Ejecutivo la viabilidad de esa legislatura tras el bloqueo en el que se encuentra la actividad legislativa, toda vez que Junts ha escenificado su ruptura y que hoy, evidentemente, ha quedado un poco más claro. Es decir, que hoy, entre el popurrí de temas que tenemos para abordar, va a ser difícil que profundicemos en alguno de ellos y que le dediquemos apenas unos minutos. Usted, desde luego, ha venido a vender su libro, por lo que no voy a entrar a hablar de los servicios públicos, tema que usted ha utilizado para cargar contra su adversario político, y permítame no sentirme concernida, los datos que usted ha dado no son la realidad de Euskadi. Y lo quiero dejar claro para que los vascos y vascas que puedan estar siguiendo este debate también lo tengan claro. Empiezo diciéndole, presidente, que llega hoy a la Cámara con los deberes a medias. No los europeos e internacionales, que es para lo que usted nos ha convocado hoy aquí, sino con lo que respeta a nuestro grupo. El Partido Popular le ha forzado hoy a hablar también de la viabilidad de la legislatura, porque hay dos grupos políticos, Junts y Podemos, que han anunciado ya que van en choque contra usted. Y le digo que no es esa la intención de nuestro grupo, pero para eso le exijo que se tome en serio nuestro pacto. La reunión de ayer entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Política Territorial constató que las negociaciones avanzan, pero no puede ser que les cueste tanto levantar los pies. Vamos tarde porque van muy despacio. Las negociaciones no avanzan como debieran. Sigue habiendo resistencias políticas y administrativas que son salvables, pero incomprensibles.
pero volveré sobre este tema más adelante. Sobre el objeto inicial de la comparecencia, lo que es el aspecto internacional, la inestabilidad política en varios Estados miembros de la Unión Europea limita su capacidad de respuesta como órgano supranacional. Lo hemos visto con Ucrania y con Israel. Cuesta demasiado llegar a acuerdos y actuar con rapidez y alineados, incluso en situaciones urgentes como las guerras en estos territorios o en las estrategias como ocurre con las infraestructuras. Hemos dicho muchas veces que la forma de ofrecer una mejor respuesta europea es con la gobernanza de otras estructuras, como la que une la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi y Nafarroa. Por ello, hemos reclamado en numerosas ocasiones una participación directa en los asuntos que nos conciernen, es decir, tener voz propia en Europa. Coincidiendo con la disminución de la atención internacional, Rusia ha aumentado la intensidad de sus ataques contra Ucrania, contra su población civil, lo que deja a las claras la falta de voluntad política de Putin para poner fin a la invasión y, en consecuencia, de iniciar negociaciones en ese sentido. Son miles las personas que han perdido la vida en este conflicto, iniciado con la invasión de Putin a Ucrania hace 3 años y 9 meses. Los cálculos de las personas muertas y heridas son difíciles de saber, ya que el frente está sembrado de miles de cadáveres, sin contabilizar, y demasiados de ellos son nombrados desaparecidos. Tampoco ha ayudado la parodia pacificadora de Trump, que dejaba fuera al pueblo invadido. De todo ello espero que hayamos aprendido que la Unión Europea no puede dejar en manos de Trump ningún proceso de negociación en el que ella misma es marginada. Lo que nos preocupa es que hoy, y pese a los acuerdos del Consejo Europeo del 23 de octubre, en el que se ha acordado seguir construyendo su apoyo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, prestando apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático, corremos el riesgo de normalizar una guerra que va para 4 años y que quede cronificada en el tiempo. El Consejo Europeo ha reiterado la adhesión de la Unión Europea a la propuesta de una paz justa y duradera basada en la resolución de los conflictos de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas. Estoy hablando de Gaza. Sin embargo, pese a la liberación de los rehenes retenidos por más de 2 años por Hamás y la liberación de muchos de los palestinos encarcelados, Gaza sigue sin respirar. Han sido asesinadas más de 200 personas, 241 en ataques israelíes desde el alto al fuego del 9 de octubre. Y a pesar de la urgencia de ayuda humanitaria, esta llega a cuentagotas. Según la información que llega sobre el terreno, las tropas israelíes siguen restringiendo el suministro humanitario. Pasan 200 de los 600 camiones diarios a los que les obliga el acuerdo y solo se han habilitado 2 de los 6 pasos fronterizos, impidiendo el acceso directo al norte de la franja y el acceso a Egipto. Y llega el frío. El Consejo Europeo pide el acceso inmediato de la ayuda humanitaria y que Naciones Unidas y sus organismos, las organizaciones humanitarias, puedan trabajar de manera independiente, pero esto hoy por hoy no se da. Usted ha anunciado una ayuda extra de 46 millones de euros que van a ser constructivos y vigilantes en este conflicto, es lo que nos ha dicho hoy. Nos alegramos, pero además de esa partida, ¿cuáles son los pasos que se están dando y cómo se está contribuyendo a la paz y a la recuperación y la reconstrucción de Gaza, sobre todo desde Europa? Tampoco podemos obviar, porque no se haya tratado en esas cumbres, la importancia de que se juzguen los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio de estos conflictos, tanto el de Ucrania como el de Gaza. Otro de los temas del Consejo Europeo ha sido el de los trabajos para incrementar de una manera determinante, según recoge el documento de conclusiones, la preparación europea en materia de defensa para el 2030. Este es un tema relacionado con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, debido a sus repercusiones en la seguridad europea y mundial, que constituyen un reto existencial para Europa. Nuestra distancia a miles de kilómetros del frente nos da cierta tranquilidad, pero no a los estados frontera con Ucrania y Rusia, que aumentan sus partidas de armamento e invierten cada vez más en seguridad. Incluso hay estados que vuelven a abrir el debate del servicio militar obligatorio. Usted ha dicho que aspira a que en 2035 no tengamos una Europa armada hasta los dientes, sino solidaria y garante de la legalidad internacional, pero también que no podemos ser ingenuos. ¿Qué planteamiento se ha defendido en Europa? ¿Es suficiente decir que nuestra inversión se va a limitar a un porcentaje concreto del PIB? Se habla de hojas de rutas para el 2030, de enfoques globales y coherentes, pero a la ciudadanía le falta saber en qué consisten. Lo que sí sabemos es que Europa tiene que actuar unida, en lo político, en lo económico y también en la seguridad. Lo hemos dicho ya en numerosas ocasiones. Y mientras en Brasil los representantes europeos y de otras latitudes buscan soluciones y acuerdos al impacto negativo del cambio climático, vemos que en Bruselas el Partido Popular
opta por echarse en brazos de la ultraderecha y déjenme sospechar que lo hace por interés táctico y no con la vista puesta en el bien del planeta. Justo en el momento en el que la ultraderecha española le exige que rechace el Pacto Verde, el señor Feijóo vota de su mano en Europa, en contra incluso del Partido Popular Europeo, contra la propuesta de reducir el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2040. No han aprendido nada de la DANA, nada. Hubo mala gestión, es evidente, pero también falta de prevención y ahora reniegan de las medidas que a nivel internacional se considera que pueden servir para minorar nuevas danas, nuevos desastres ecológicos. Y ustedes lo saben, pero en su balanza pesa más no perder el poder. Hay otro asunto del ámbito internacional que ha sido también noticia estos últimos días y del que usted, presidente, curiosamente no ha hablado. El 6 de noviembre se cumplió el 50 aniversario de la Marcha Verde. Y apenas unos días antes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo pública su última resolución sobre el Sáhara, que recoge la posición unilateral de Marruecos sobre el Sáhara Occidental al respaldar el plan de autonomía de Marruecos como el resultado más factible, algo parecido a lo que hizo usted en marzo del 2022. El Estado español sigue en deuda con el pueblo saharaui y lo sabe por mucho que haya virado su postura y la de su Gobierno. En Euskadi existe un fuerte vínculo de nuestro grupo y de la sociedad vasca con el pueblo saharaui y seguirá siendo así. Por encima de los intereses geoestratégicos que evidencia esta resolución de Naciones Unidas está el derecho a que este pueblo a decidir su futuro y el Estado español les debe una protección que ha dejado abandonada en un cajón a la ley de nacionalidad también española de los saharauis. Pero este es un conflicto que merece ser debatido con más profundidad y lo haremos sin duda cuando traigamos de nuevo este asunto a esta Cámara. En relación con el Greco, este realiza informes y recomendaciones al Estado español para la prevención de la corrupción y buenas prácticas en altos cargos y personal directivo de la Administración General del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad, parlamentarios de las Cortes Generales, jueces y fiscales y gira visitas periódicas e informes de situación sobre el grado del cumplimiento de las mismas en los colectivos citados. Precisamente hoy mismo, en su visita al Estado, se reúnen con miembros de la Comisión Constitucional de esta Cámara. En todas las visitas que viene realizando desde 2019, nunca constata que el Estado haya cumplido todas las recomendaciones que se le han formulado. Siempre dictamina que algunas han cumplido parcial o totalmente y que otras en ningún caso. Y por contra, el punto de vista de las instituciones del Gobierno del Estado es siempre que más optimista de lo que el informe señala. Es cierto, presidente, que siempre se puede ver la botella medio llena o medio vacía, pero según la posición y necesidades de cada cual. Pero convendría conmigo que no sería una cuestión opinable si de una vez por todas el Estado cumpliera con todas las recomendaciones del Consejo de Europa. Por eso puede poner fecha al cumplimiento que le reclaman al Gobierno. Vuelvo ahora a poner el foco aquí en lo que ocurre en el Congreso y las instituciones del Estado. Nos preocupa y nos ha preocupado siempre la judicialización de la política. Para ustedes puede que sea algo relativamente reciente, pero judicializar el enfrentamiento político y partidista tiene riesgos. Se pone en riesgo la poca credibilidad en las instituciones y aunque algunos lo consideren una pequeña victoria frente a su oponente político, es poco responsable. Y en este juego lo que se fortalece no es la democracia, sino las ideologías autoritarias y populistas. El Partido Popular ha solicitado su comparecencia para que rinda cuentas en sede parlamentaria sobre, según dice la petición, la corrupción que afecta a su Gobierno, a su familia y a su partido. No voy a entrar en el debate al que nos empuja el Partido Popular. Su estrategia no es la nuestra, y no porque no crea que no se tienen que dar explicaciones en relación con estas acusaciones, sino porque la intención de esta comparecencia no es arrojar luz sobre lo que se le acusa, y tampoco usted va a facilitar más información de lo que facilitó hace unos días en el Senado, en donde lo más relevante y tema de debate fueron sus gafas, presidente. Le tengo que reconocer su mérito, o el demérito del Partido Popular, que convirtió en un triste vodevil la comparecencia. Y lo voy a dejar aquí porque no encuentro adjetivos suficientes para describir lo que para muchas personas es el circo en el que se ha convertido este hemiciclo o el del Senado. Usted tiene que dar cuenta, con claridad, de aquellas cuestiones de las que se les acusa, evidentemente, no lo vamos a negar. No voy a decir lo contrario y le agradecería que lo hiciera sin entrar en el juego del tú más. Tal vez eso contente a los suyos,
que pueden compartir en redes vídeos en los que sale victorioso en el debate, pero genera hartazgo y desapego hacia la política en los demás. Y de ustedes, del Partido Popular, podríamos esperar que se comportaran como un partido serio, centrado, que confían en que algún día gobernarán y que lo harán respetando al adversario político y a las instituciones y a sus representantes. Inténtenlo al menos. Y en medio de todo este rifirrafe, presidente, tenemos una legislatura que ya no sabemos en qué episodio está. Empezamos con una investidura complicada por los equilibrios que ustedes desde el Gobierno tenían que hacer para contentar a unos y a otros. Una legislatura funambulista en la que usted paseaba constantemente en la cuerda floja. Como dice un compañero de mi grupo, tienen una manta muy pequeña para tapar a todos los que comparten cama. Y ustedes siempre quieren estar tapados y los equilibrios son difíciles. Eso es gobernar en minoría y en muchas ocasiones se olvidan de que lo están haciendo así. Nuestro grupo, el Partido Nacionalista Vasco, acordó con usted un pacto de investidura y a él nos debemos. Otros grupos hicieron lo propio, aunque el pacto de algunos es público y el de otros no lo es tanto. Y así comenzó a andar su nueva legislatura. Pero además de las amenazas que venían del exterior, la guerra de Ucrania, Gaza, aranceles, también han llegado amenazas internas, algunas de fuerza mayor, otras causadas por otros y otras causadas por los suyos. Y en ese rifirrafe tengo que reconocer que usted por ahora ha sabido moverse bien. Es un resiliente. Sin embargo, se ha hecho seguidismo de la política, de las trincheras que ha practicado el Partido Popular desde el inicio, la de los unos contra los otros, que alimenta el populismo. Y esto nos aleja de otro modo de hacer política, la política del diálogo, la del pacto, la de la resolución de problemas que siguen ahí sin dar solución y no esperan. La de vivienda, la de energía, la de infraestructura, la de transferencias pendientes, y en la que saben que estamos dispuestos a colaborar y a trabajar. En julio le dije que la legislatura entraba en la UCI si no se conseguía un acuerdo que recobrara la débil confianza del inicio de legislatura. Los presupuestos podrían ser el mejor ejemplo. Lo hubieran podido ser, lo pueden ser. Tras el verano, en el que tampoco han faltado el enfrentamiento partidista con los incendios de telón de fondo, Podemos lo pone todavía más difícil. Tal vez usted no sea su adversario, pero sí lo es la otra parte de su gobierno. Y Junts decide que se acabó lo de otorgar más confianza a su gobierno, que usted no cumple. Sin embargo, presidente, su planteamiento es seguir. ¿Cómo pretende hacerlo? ¿Pretende recobrar la confianza suficiente para seguir? ¿Cuál es su hoja de ruta? Lo tenemos que saber. Es complicado y lo ha sido desde el inicio. Y nuestra misión aquí, la de mi grupo, la del Partido Nacionalista Vasco, es trabajar para que se cumpla lo pactado, para la defensa de Euskadi y su ciudadanía. Y lo haremos hasta que esta agonía deje de serlo o llegue a su último suspiro. Ayer se habló aquí del valor del diálogo, del acuerdo, recordando a Ernest Lluch. Yo también quiero poner en valor otra forma de hacer política, la que hemos defendido siempre desde el Grupo Vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco. Una que hoy tal vez no esté tan de moda, que se aleja del postureo, que implica principios, diálogo y respeto al diferente y al adversario político, y respeto a su lengua también. En estos tiempos en el que el diálogo y la atención se reducen a un eslogan, a una pose y a los segundos de un TikTok, puede resultar difícil. Intentemos que por lo menos ese eslogan o TikTok, en lugar de ser destructivo, sea constructivo. La forma de hacer política se tiene que adaptar al mundo en que vivimos, sí. Sin embargo, está en nuestras manos hacer que sus valores sean democráticos y no contribuir a dar más votos al autoritarismo y al populismo. Porque aquí ustedes pueden caer en la tentación de medir los tiempos de esta legislatura en cuando sube uno o baja el otro, sin medir los efectos que esto está causando en el auge de partidos populistas, autoritarios, que ganan adeptos por la desafección hacia no solo los partidos políticos, sino hacia el sistema democrático en sí. Y esto es lo más grave. Presidente, hemos pasado de estar camino de la UCI a la agonía. Díganos, ¿a dónde vamos y cómo vamos? Aquí y ahora no basta solo con resistir, con manual o sin él. Lo que usted debe hacer ahora es construir. Construir confianzas para que la legislatura tenga sentido. Presidente jauna, politika egiteko modua gaur egungo mundura egokitu behar da, bai. Baina gure esku dago haren balioak demokratikoak izatea. Autoritarismoari eta populismoari botu gehiago eman gabe, hau da, indartu gabe.
Politika egiteko modu hauek alderdi populisten gorakada eragiten du, eta ondorioak larriak dira oso. Politikarako desafekzioa ez ezik, sistema demokratikoa ere zalantzan jartzen dutelako, eta irabazle bakarrak alderdi autoritarioak dira. Presidente, ziurako bidean egotetik hiltzorian egotera pasatu zara. Eta galdera da, gaurko plenoan entzundakoak, eta gero, noragoaz eta nolagoaz. Hemen eta orain ez da nahikoa eustea, egotea, manualarekin edo gabe. Aurrean duzun erronka handiagoa da, eraikitzea da. Konfidantza eraikitzea, legegintzaldiak zentzua izan dezan. Mila esker. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, que acumula en este turno su réplica, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga. Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes, presidente. Ustedes llevan ya 2 años de legislatura y creo que en este tiempo todo el mundo ha podido ver con claridad la diferencia entre un gobierno con Podemos y un gobierno en el que ya solo manda el PSOE. En la pasada legislatura aumentamos el salario mínimo como nunca antes, impulsamos toda una nueva generación de derechos feministas, congelamos los alquileres y suspendimos miles de desahucios e impulsamos políticas sociales sin precedentes. El precio que pagó Podemos y particularmente Irene Montero por esas transformaciones fue altísimo. El problema es que en estos 2 años hemos comprobado que el precio que paga nuestro pueblo cuando un gobierno renuncia a transformar, como ha ocurrido con el suyo, es muchísimo más alto. Nosotras no vamos a pasar por ahí, porque ustedes aprueban el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país y la gente lo paga con su sanidad y con su educación públicas. Se descubre el mayor caso de corrupción del PSOE en décadas. Siguen hinchando de dinero público a una empresa corrupta como Acciona. Usted solo menciona el plan anticorrupción cuando comparece en este Congreso de ciento a viento. Y la gente lo paga, pasando vergüenza en los bares. Y encima, ustedes les dicen que se tienen que callar porque si no viene la derecha. Ustedes alimentan la especulación con la vivienda y la gente lo paga con alquileres e hipotecas desorbitados. Nosotras no estamos dispuestas a permitir que la gente pague su cobardía, presidente. Tuve la oportunidad de leer su entrevista en El País el domingo y yo creo, presidente, que se equivoca con ese discurso triunfalista sobre la economía española. La economía de un país no son sus cifras macroeconómicas, no son los rankings internacionales. La economía de un país es la economía de sus familias, la economía cotidiana de millones de personas. Millones de personas que las están pasando, presidente, muy puñeteras en este país, que están ahogadas por el alquiler, que están haciendo trabajos de mierda en la que se hacen muchísimas horas extra que nunca se les pagan, que se tienen que dejar los huevos en la cinta del supermercado, que tienen que desapuntar a los niños y a las niñas de las clases extraescolares. Un gobierno responsable, presidente, al leer los datos del informe Foessa, habría hecho sonar todas las alarmas. Y en vez de eso, ustedes han mirado hacia otro lado. Mal hecho, presidente, porque esos datos, esa desigualdad, esos alquileres impagables, ese malestar social es lo que va a terminar con su gobierno y no va a ser ni la derecha ni Junts. Creo, presidente, que es la hora de asumir que ustedes no pueden seguir así. Porque por este camino que ustedes han tomado en esta legislatura, vamos camino directo a que en las próximas elecciones generales las elecciones las gane la derecha. Y ya sabemos lo que va a pasar entonces. La derecha va a reventar este país como está haciendo Donald Trump, como está haciendo Javier Milei, el jefe del señor Abascal. España en este momento, presidente, solo tiene 2 opciones. O reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios o la derecha reventará el país. Por eso, hoy le propongo
que presionemos el freno de emergencia y que empecemos de cero. Le propongo un plan para reventar a la derecha, para quitarles todos sus privilegios, para que dejen de mandar a pesar de no estar en el Gobierno. Punto número 1 del plan para reventar a la derecha. Reformemos el Consejo General del Poder Judicial, igual que hicimos con Radio Televisión Española hace un año. Ahí están los datos. Televisión Española, récord de audiencia, y Susana Griso y Ana Rosa Quintana rabiando. Reformemos el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional. Empecemos a quitarle las telarañas a esa justicia que todavía tiene rémoras franquistas. Y que diga presidente Europa misa, y que vaya Junts a explicar en Cataluña cómo se va a oponer a un acuerdo para quitarle los privilegios a los jueces fachas. Porque, presidente, ustedes han permitido que le hagan la guerra sucia judicial a su fiscal general del Estado para tapar la corrupción de la señora Ayuso, para que no se hable de que la señora Ayuso y su novio viven en un piso pagado con dinero negro. Le han montado un caso al fiscal general del Estado, lo han tomado como rehén y ustedes no hacen nada, presidente, y eso no puede ser. Punto número 2 del plan para reventar a la derecha. Bajar el precio de los alquileres por ley, un 40% de golpe, presidente. Prohibir la especulación, prohibiendo que los fondos buitre y los grandes propietarios puedan comprar vivienda en España. Blindemos la sanidad pública. Ya verá, presidente, que si las casas son para la gente y la educación pública y la sanidad pública está blindada, en las próximas elecciones no solo la mayoría progresista se revalida, sino que se amplía. Punto número 3 para reventar a la derecha. Recuperar el control público de la economía, que ahora está en manos de grandes empresas multinacionales que controlan la vida de la gente trabajadora de este país. Dígame, ¿qué le parece la propuesta de Irene Montero que le hizo el pasado viernes de nacionalizar Repsol? Punto número 4 del plan, regularizar a todas las personas inmigrantes que en este momento están trabajando y viviendo en España sin derechos. Frente a la violencia del señor Abascal, frente a la violencia policial que cada día viven personas migrantes y racializadas en este país, regularización ya, porque o reventamos su odio, o reventamos su racismo, o la derecha va a reventar nuestros barrios y nuestra convivencia, como ya intentó el señor Alvise en Torre Pacheco. Punto número 5, vayamos a por el brazo violento de la derecha con el Código Penal en la mano, presidente, y legalicemos a los comandos como Desokupa, comandos escuadristas de extrema derecha que van a por la gente más vulnerable de este país. Prohibamos de verdad que el próximo 20 de noviembre se paseen una banda de fachas por todo Madrid cantando el cara al sol con las banderas del pollo. Vayamos a por ellos, porque creo que este Congreso tiene también que respaldar a quienes están haciendo el trabajo que este Congreso no hace, que es parar al fascismo en las calles, que son esos jóvenes antifascistas que están dando la cara por la democracia que disfrutamos todos y todas. Y punto número 6. Convoquemos un referéndum sobre la monarquía. Ya está bien de tener que leer las memorias de un delincuente como es Juan Carlos I, que le hace loas a un dictador como Francisco Franco y que encima se permite decir que él trajo la democracia. La democracia, señorías, no la trajo ningún rey, la trajo la gente peleando en las calles y los antifascistas que se dejaron la vida por los derechos que hoy disfrutamos. Ya verá, presidente, que si hacemos todo esto, si reventamos a la derecha y le quitamos sus privilegios, ganaremos las próximas elecciones generales y evitaremos que acaben reventando a la gente trabajadora, a las personas que necesitan la sanidad y la educación pública para vivir, a las mujeres, a la gente LGTBI, a las personas migrantes y también, por qué no decirlo, a las personas que piensan como ustedes y como yo. Y por último, quiero pedirle a la gente que nos está viendo ahí fuera que no dejemos de hablar de Palestina. El plan de Donald Trump y de Netanyahu ha funcionado. Su plan de colonización 2.0 ha funcionado. Bajar la presión mediática, política y social que se había construido con tantísimo esfuerzo para poder continuar con el genocidio. Un mes después de ese supuesto alto al fuego, más de 200 personas muertas en la Franja de Gaza, asesinadas por Netanyahu, y además la ayuda humanitaria sigue sin poder entrar en la franja. Hagan algo, presidente, rompan todas las relaciones con los sionistas. De una vez por todas, impidan que los barcos sigan pasando cargados de combustible y de armas por aguas españolas, como el navío Félix por Ceuta hace unas semanas. A pesar de su embargo fake, los barcos siguen pasando. Y, presidente, creo que hablo en nombre de una mayoría amplísima de la ciudadanía de este país cuando le digo
que es hora de rectificar la posición sobre el Sáhara. El pueblo no está con ustedes, presidente. El pueblo español quiere que se respete el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, quiere que se respeten sus derechos y quieren que dejemos de estar plegados a los mandatos de la dictadura marroquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Obrigado, señor presidente. Moi boa tarde, señor Sánchez. Esta é unha curiosa comparecencia sentada a teor de como vai o debate sobre tres P's: corrupción, inestabilidade e militarismo. Sobre corrupción, mantemos o que sempre afirmamos: é preciso ser implacáveis coas prácticas corruptas, afecten quen afectaren e teñan as consecuencias políticas que tiveren. Sabemos perfectamente que o PP é en sí mesmo un pozo de corrupción e que, a pesar diso, utiliza esta cuestión como arma arreboladiza contra o goberno. Por iso, a nosa exigencia é para todas as forzas políticas. É necesario combater a corrupción e asumir as responsabilidades a que houber lugar, sempre. Sobre a inestabilidade, deixo sentadas dúas cuestións. O BNG nunca vai facilitar un goberno das dereitas ultras. E, ademais, queremos que a legislatura continúe e poida acabar no tempo previsto. Por qué? Porque temos asinado un acordo de investidura que queremos que sexa cumprido na súa totalidade. Agora ben, ningunha destas dúas premisas implica un cheque en branco para o seu goberno. A condición é precisamente que vostedes cumpran coa Galiza. E é verdade, señor Sánchez, que cumpriron parte do acordo co BNG, mas fica aínda moito por cumprir e xa ultrapasamos o ecuador da legislatura. Máis investimento en infraestructuras e servizos ferroviarios, xulgado de violencia sobre a muller en todas as cidades galegas, máis financiamento á dependencia, mellores servizos públicos, avance na normalización do galego na Administración Xeral do Estado e no uso nos medios de comunicación públicos, transferencias das competencias pendentes, etc. E non nos serve o pretexto de non haber orzamento do Estado. Vostedes, nun día, sacaron da chistera unha partida de 10.400 millóns de euros. Iso sí, era para gasto militar. Pois para nós, para o BNG, o gasto civil, ou mellor dicindo, o investimento civil, é ben máis importante. Hoxe, vivenda e emprego son os principais problemas con que se encontra a mocidade galega á hora de construir un proxecto de vida no propio país. As enormes dificultades para acceder a unha vivenda súmase a falta de oportunidades laborais nun país como a Galiza, pouco industrializado e que continúa vendo como fechan empresas e se perden postos de traballo. E a consecuencia é que a mocidade galega do século XXI continúa, como a do século XX ou do XIX, a ser víctima da inmigración forzada. Por iso entenderá que para o BNG garantir o dereito a unha vivenda digna e a un emprego adecuado para os mozos e mozas galegas é a prioridade e non a corrida aos armamentos e a escalada belicista en que está inmersa tanto a Unión Europea como o propio goberno español. Non tanto, nos acordos do Consello de 23 de outubro, repare, figuran 21 puntos sobre a defensa e a teórica autonomía estratégica europea e apenas 2 sobre vivenda. Para que? Para constatar que é un problema e para avanzar que haberá que facer un plan ao respecto. Veremos se ese plan chega a ser feito. E digo teórica autonomía porque vostede chegou a ese Consello anunciando que o Estado español comprará armas aos Estados Unidos para as entregar a Ucraína.
Esa declaración, señor Sánchez, é unha autoemenda aos seus propios argumentos con que tentaba rebater as críticas que desde forzas pacifistas e antiimperialistas como o BNG facíamos ao plan Rearme Europa e a implicación do Estado español nel. Vostede argumentaba que non se trataba de comprar armas aos Estados Unidos, senón de reforzar a autonomía europea e crear emprego en Europa. A ilusión, para quen quixese caer nela, durou pouco, exactamente o mesmo que tardou Trump en reclamar máis gasto militar e mesmo en presumir que a guerra de Ucrania iba a ser un grande negocio para o complexo militar e industrial norteamericano. O BNG, vostede sabe, o aposta por abandonar a vía belicista e a escalada armamentista para destinar os recursos a mellorar os servizos públicos, a calidade de vida e o benestar da cidadanía, das clases populares e dos nosos povos. Porque, ademais, e con isto acabo, resulta enervante comprobar como toda a retórica belicista frente a Rusia se converte en amáveis pedidos de contención, mesmo comprensión e até colaboración cando se trata de Israel, que a pesar do chamado acordo de paz continúa a bombardear e matar homes, mulleres e crianzas palestinas tanto en Gaza como en Cisjordania. É preciso parar dunha vez por todas o criminal Estado de Israel, parar o xenocidio, por punto final a limpeza étnica e a ocupación para garantir que o pobo palestino poida vivir en paz e en liberdade en toda a terra de Palestina. Paz e liberdade tamén para o pobo saharaui deben rectificar e para todos os povos do mundo. Moito obrigado. Gracias. Tiene la palabra la señora Valido García. Señor presidente de la Cámara, señor presidente del Gobierno, señorías, hace tiempo que lo que importa no es ya lo que se dice, sino lo que se hace. Hoy hemos escuchado al presidente hablar de la importancia de que valencianos y valencianas tengan la oportunidad de votar. Al mismo tiempo que se nos niega una cuestión de confianza para que esta Cámara se pronuncie, para que el Gobierno explique cuál es su hoja de ruta en la situación de minoría en la que se encuentra, para que nos demuestren que pueden seguir gobernando sin presupuesto, sin un solo debate del Estado de la Nación y sin garantías de que los proyectos de ley aprobados aquí van a avanzar. A nosotros nos parece que este artículo 114 de la Constitución, que habla de la cuestión de confianza, es tan importante como el propio artículo que habla de los presupuestos generales. Son reglas del juego. Y en una democracia que se precie, en una situación como la que estamos viviendo en la actualidad, lo menos que se despacharía es precisamente eso, una cuestión de confianza. Pero no la escucharemos y no la votaremos. Igual que parece que no hay posibilidad de moción de censura y tampoco se van a adelantar las elecciones. Lo que sí hemos escuchado es que la mayoría de los problemas de este país, la responsabilidad recae sobre las comunidades autónomas. Esas comunidades autónomas a las que cada semana les enviamos más responsabilidades, más competencias, pero sin financiación. Esas comunidades autónomas que a fecha de hoy, noviembre, siguen esperando que se les transfieran los fondos adeudados de este ejercicio. Queda claro, después de escuchar esta sucesión de mítines de la mañana de hoy, que la campaña electoral está más que inaugurada y que probablemente en los próximos tiempos todo lo que escuchemos en esta tribuna esté dirigida a mejorar el resultado de las encuestas. Miren, yo no voy a entrar en el juego sucio de la corrupción y del y tú más, porque cuando uno dice y tú más está reconociendo su corrupción. El lenguaje es claro. Pero sí voy a entrar, porque es muy importante en algunas cuestiones que se han planteado hoy aquí respecto a los acuerdos europeos. Y como no me da tiempo, porque tengo apenas 4 minutos, me voy a centrar en la política agraria común, en la inmigración y me voy a centrar también, cómo no, en la importancia de los gravámenes que pueden colocar a nuestros puertos en una situación de competencia muy dura con los puertos marroquíes.
Política agraria común. Señor presidente, es fundamental para el sector primario canario que el POSEI se mantenga. El POSEI no puede desaparecer en un fondo común y además tiene que ser actualizado, porque si no, agricultores y ganaderos canarios no tienen futuro. Inmigración. Basta ya de asumir a los menores inmigrantes en soledad, clamando, incluso ante los tribunales, que España asuma su responsabilidad. Pero, señor presidente, también la Unión Europea. La Unión Europea tiene que asumir que Canarias es su frontera sur y tiene que actuar y asumir la llegada de personas a nuestras islas. Señor presidente, es su responsabilidad que veamos el decreto canario que se está hablando con el Gobierno de Canarias. Ese decreto canario que parece que es la única vía en la que los compromisos que hicieron que firmáramos la investidura pueden hacerse realidad en un escenario en el que seguimos sin presupuestos generales. Yo espero que ese decreto canario vaya al Consejo de Ministros, porque ese decreto canario recoge asuntos clave, por supuestísimo, los asuntos de La Palma. Estamos a 3 plenos de que acabe esta legislatura y llevamos todo el año diciéndole a La Palma que no se preocupen por la bonificación del IRPF, que ya viene. Pero estamos acabando noviembre y como esas otras cuestiones que por falta de presupuestos no se han podido cumplir. Señor presidente, usted me contestará, como siempre, que qué hacemos gobernando con el PP en Canarias, que es lo que me responde siempre. Y yo le diré que ese PP con cuernos y rabo, que es el demonio, para ustedes es el mismo con el que ustedes han gobernado hasta hace 2 años la mayoría de las instituciones canarias. Es el mismo PP con el que ustedes han entrado a gobernar, hay un invitado a gobernar en el Cabildo del Hierro. Es el mismo PP con el que ustedes gobiernan en muchos municipios en Canarias y es el PP con el que habrían gobernado en esta legislatura si hubieran podido. Entérese de lo que ha pasado en el Cabildo del Hierro. Ustedes que gobiernan han invitado al PP a gobernar. Miren, no depende de mí la moción de censura, no depende de mí la continuidad de este gobierno, como no dependió el inicio de esta legislatura. Pero sí que, si usted no cumple con el decreto canario, puede verse todavía más solo en este partido. Un partido en el que a lo mejor, más pronto que tarde, alguien pita el final. Ya se lo han dicho hoy aquí por los discursos de otros grupos. Creo que tiene el problema de verse cada vez con menos compañía en el campo. Gracias. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Miren, nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reiteramos una vez más. Nosotros no hemos venido aquí a dar clases de ética ni de comportamiento a nadie, pero tampoco a recibirlas. Eso en ningún caso. Usted, señor presidente, hace unos días reprochaba el comportamiento de algunos representantes públicos y los calificaba de indecente. Usted, señor presidente, que llegó a la presidencia del Gobierno nada más ni nada menos que también en la presidencia del Gobierno de Navarra y que está gobernando con los votos de los herederos políticos de ETA hablando de indecencia. Indecente es seguir pactando con aquellos que no condenan los atentados de ETA, que tienen entre sus dirigentes a los terroristas y además los llevan en sus listas electorales. Indecente es comprometerse a no pactar con Bildu y luego convertirlos en sus socios prioritarios. Indecente es que se sigan celebrando actos de enaltecimiento de terroristas y su gobierno con su inacción amparando dicha ignominia. Indecente es que ustedes entregaron el ayuntamiento de Pamplona a Bildu para pagar su investidura y la de la señora Chivite. Indecente es que usted diese el pésame a Bildu por la muerte de un terrorista en la cárcel y sea incapaz de felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Indecente es que ustedes llegaron al Gobierno a través de una moción de censura que se decía para acabar con la corrupción y finalmente han caído en sus redes. Indecente es que el partido del que usted es máximo responsable
tenga al secretario general en la cárcel por presunta presencia en una organización criminal y al anterior secretario de organización y su asistente imputados por una presunta trama corrupta. Indecente es que fontaneros del Partido Socialista se dedicasen a chantajear a fiscales, fundamentalmente para intentar condicionar la persecución de delitos. Indecente es, señor presidente, que se colonice espuriamente a instituciones y a entidades públicas. Indecente es, señor presidente, que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo de los acusados, no dimita y ustedes respalden semejante comportamiento indigno. Indecente es, señor presidente, que se critique y se desprecie a jueces y fiscales y que miembros de su gobierno y de su partido se dediquen también a participar de este aquelarre. Indecente es que ustedes aprobasen una ley de amnistía que decían que era inconstitucional, que también modificasen el delito de malversación de fondos públicos y que derogasen el de sedición para pagar la compra de unos votos. Indecente es que ustedes aprobasen una ley que ha permitido que cientos y cientos de violadores salgan a la calle y que también haya muchos, esos cientos mismos, que han visto reducida su condena. Indecente es, señor presidente, que se coloque en sociedades públicas a mujeres de compañía de un ministro y que cobren sin trabajar. Indecente es, señor presidente del Gobierno, que ustedes se digan que rechazan la prostitución y luego también manifiesten que son feministas por ser socialistas y tengan a puteros entre sus dirigentes. Indecente es, señor presidente, que muchos de los socios que todavía le quedan en el Gobierno sigan mirando para otro lado ante tanta perversión. Pero no tengan ninguna duda, esta inacción también les ha convertido en cómplices necesarios. Indecente es, señor presidente, es que usted se aferre al poder sin tener mayoría parlamentaria para gobernar. Señor presidente, los españoles están hartos de tanta indecencia. Váyase, señor Sánchez, váyase. Los españoles no se merecen un presidente que basa en la indecencia su forma de hacer política. Y finalmente, señor presidente, usted hablaba de la sanidad pública. Obviaba lo que está ocurriendo en la Comunidad Foral de Navarra. La cifra de presupuesto más alta de la historia en sanidad y las listas de espera más altas de la historia. El cribado del cáncer de mama también con miles y miles de pruebas que no se han realizado en los últimos años desde la pandemia, que se han privatizado algunas pruebas complementarias de las mismas. Y, por cierto, hablando de privatización, un 20% más de privatización con el gobierno del Partido Socialista de Bildu que cuando gobernaba Unión del Pueblo Navarro. Esa es la triste realidad. No quiera ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra la señora Micó. Señor López, que voy yo primero. Gracias, presidenta. Bueno, el 29 de octubre del 2024, una dana arrasó el corazón del País Valencià. La destrucción fue total. El agua se llevó 229 vidas, casas, coches y dejó un rastro de dolor y miedo en los valencianos y valencianas. Pero lo que no imaginábamos ese día es que hoy, un año después, el barro se habría ido, pero la vergüenza continúa allí. Y señorías del Partido Popular, señor Feijóo, un placer tenerlo aquí y poder hablarle directamente. Voy a decir algunos de los mensajes de amor que ustedes le dedicaron a Mazón y le han dedicado durante este año. El señor Feijóo ha dicho cosas como: Mazón ha dado la cara desde el primer día. Querido Carlos, estamos orgullosos de que sigas trabajando. Pero es que también el señor Tellado: vengo a trasladarle todo el cariño y todo el apoyo del Partido Popular de España.
También el señor Tellado, gracias por el trabajo y por la vocación de servicio público. Todo esto mientras que las señorías del Partido Popular le aplaudían a rabiar en diferentes actos del partido durante todo este año. Por eso, ahora, no es creíble que nos intenten hacer creer, señorías del Partido Popular, que les ha entrado un arrebato de dignidad y han obligado a dimitir al señor Mazón. Porque a Mazón lo han hecho dimitir las víctimas y el pueblo valenciano, ni el Partido Popular ni Vox. Porque las víctimas en el funeral y el pueblo en la calle representan toda la dignidad que ustedes no han tenido en estos últimos 12 meses. Y a mí, como valenciana, me da mucha pena que llevemos una semana entera hablando, bueno, ustedes hablando de quién será o no será el presidente de la Generalitat. ¿Y los valencianos y valencianas qué? ¿No podemos decidir? ¿Por qué no ponen las urnas y nosotras decidimos quién queremos que sea nuestro presidente y nuestra presidenta? Porque aquí no se trata de quién gana una negociación entre Vox y el señor Feijóo. No estamos hablando de eso. Aquí perdemos todas las valencianas y todos los valencianos, porque será el pueblo valenciano quien pagará otra vez el precio de esta negociación con recortes de derechos. Y nuestro presidente o presidenta no debe ser elegido por Génova, señor Feijóo, ni tampoco por Abascal, ni por sus enviados. El presidente o presidenta de los valencianos y valencianas lo tenemos que elegir nosotras, porque la dignidad de todo un pueblo no se dirime en los despachos de Madrid. Y ahora, sí, señor Sánchez, le agradezco que usted haya hablado también de la situación de la Dana en Valencia, y por eso le pido que me responda a 3 preguntas muy concretas que le voy a hacer. Visto lo visto, que Mazón no estaba en condiciones de gobernar, que no estaba donde debía de estar, pero que no lo estuvo ni el 29 de octubre, ni el 30, ni el 31. Señor Sánchez, ¿usted se arrepiente de no haberle quitado las competencias al noqueado de Mazón, tal y como le pedimos Compromís? Señor Sánchez, ¿se arrepiente de no haber enviado todos los recursos del Estado sin esperar a que Mazón se los pidiera, tal y como le pedimos Compromís los primeros días después de la catástrofe? Señor Sánchez, ¿se arrepiente de no haber presentado esa moción de censura en les Corts Valencianes que también les pedimos Compromís? Pero volviendo al día de hoy, señor Sánchez, si recorremos los pueblos de la Ribera, del Horto Sud, de Requena, Utiel o de la Folla de Buñol, llegará a la misma conclusión que hemos llegado nosotras, y es que la recuperación va muy lenta, porque las ayudas todavía no han llegado. De hecho, su propio gobierno ha reconocido que de los 16.600 millones prometidos, solo 6.820 millones se han pagado. Menos de la mitad. Esto lo ha dicho Moncloa hace menos de una semana. Y cuando bajamos al detalle, los números son todavía más preocupantes, porque afecta directamente a viviendas, a comunidades de vecinos, a negocios, a personas autónomas. Y, señor presidente, no basta con movilizar fondos, los tenemos que ejecutar, y no basta con anunciar la recuperación, la tenemos que garantizar. Gracias. Muchas gracias, señora Mico. Cuando terminemos el turno, habrá los turnos de alusiones. El debate. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Álvarez. Buenos días, presidenta, y gracias, presidente, por esta nueva comparecencia, que aunque algunos sigan con su raca-raca de siempre en ese bucle de frustración y de ruido, porque su estrategia solo es ruido, pues nos permite hablar de asuntos que son de enorme importancia para la ciudadanía de este país. Pero déjenme que yo también empiece mi intervención mandando el abrazo más grande para mi querido Borja Semper, con el que me han unido y me unen más cosas de las que seguramente algunos de ustedes puedan entender. Así que un abrazo enorme, querido Borja. Y ahora sí, ahora iré a Europa, porque al contrario de lo que ha dicho el señor Feijóo,
Cuando Europa duda, España empuja. Cuando Europa se divide, España busca el punto de encuentro. Y cuando Europa se pregunta cuál es el lado correcto de la historia, España responde con claridad. Miren, han sido 3 los asuntos que han marcado la última agenda europea: Gaza, el cambio climático y la vivienda. Sobre Gaza hemos hablado mucho y las posiciones están claras. Lo que está ocurriendo en Gaza es un test moral para nuestra generación y no hay neutralidad posible. Por eso España defendió en el seno de la Unión un alto el fuego permanente, porque las treguas que se rompen solo son pausas entre las tragedias, no son soluciones. Defendió la entrada sin obstáculos de la ayuda humanitaria, defendió la reconstrucción con instituciones palestinas, no con cheques que se evaporan, y defendió la solución de los 2 estados viviendo en paz y en seguridad. No 2 discursos, no 2 eslogans, 2 estados reales, reconocidos y viables. ¿Y qué ofreció el Partido Popular? Silencio. Silencio para no molestar a su socio, para no enfadar a Vox. Y es decepcionante saber que cuando Europa debate sobre la paz, ustedes miran las encuestas, incapaces de entender que la política exterior no se hace mirando Twitter, sino con valores y con principios como los que sostuvo Pedro Sánchez y el Gobierno de España. Derechos humanos, derecho internacional, soluciones de paz. Ustedes todavía no han descubierto cuál es el lado correcto de la historia. Se habló también de cambio climático, que ya no es un debate, es una evidencia que se mide en daños y en pérdidas. La Dana, que asoló Valencia, los incendios que arrasaron miles de hectáreas este verano, las inundaciones, las sequías, las olas de calor cada vez más frecuentes, no son fenómenos aislados, son la factura que pagamos por décadas de emisiones. Y Europa lo sabe. Y por eso la transición ecológica no es un capricho, es la política industrial, la política energética y es la seguridad nacional de nuestro tiempo. Y claramente España lidera en Europa, es líder en despliegue de energías renovables, porque ustedes hablan mucho de las nucleares, pero no dicen que por cada una que se abre se cierran 3. Es líder España en la reducción de emisiones con crecimiento económico, líder en transición justa acompañando a los sectores afectados, líder en diplomacia climática, defendiendo que Europa hable alto en las COP y cumpla lo que promete. Mientras que otros países reculan de la mano de la ultraderecha, España empuja. ¿Y qué hace el PP? El PP pues habla de incendios, pero recorta las brigadas forestales. Habla de sequías, pero niega los planes hidrológicos basados en criterios científicos. Habla de transición justa, pero vota en contra de los fondos que la hacen posible. Pero es que además van más allá. Y cuando Vox aprieta, ustedes retroceden. El PP que un día quiso parecerse a Merkel es hoy clavadito a Orbán. Eso es lo que ha conseguido usted, señor Feijóo. Y ha pasado de ser un partido de gobierno europeo para convertirse en una sucursal de la ultraderecha continental. Señor Feijóo, usted siga de la mano de sus nuevos más mejores amigos, de Orbán, de Le Pen, de la ultraderecha polaca, muy europeístas todos ellos, que nosotros seguiremos asumiendo la responsabilidad de liderar, de enfrentarnos al cambio climático, porque nos va la vida en ello. Y sí, por primera vez en la historia de la Unión Europea, como decía el presidente, se ha hablado de vivienda. Y la Unión Europea ha entendido que el sacrosanto mercado no funciona porque no regula. Su sacrosanto mercado expulsa. Expulsa a los jóvenes de los centros urbanos, a los trabajadores de donde se genera el empleo, a las familias de donde tienen sus recuerdos. Expulsa a los proyectos de vida ya hechos y a los por hacer. Y España propuso frenar la compra especulativa, dotar de herramientas a las zonas tensionadas y movilizar financiación europea para construir vivienda asequible. Y Europa escuchó, atendió y actuará en esos parámetros. ¿Y el Partido Popular? Lo de siempre. Una cosa aquí y otra allí. Porque en España ustedes han votado en contra de la ley de vivienda, en contra de limitar los alquileres abusivos, en contra de movilizar vivienda vacía, en contra de reforzar el parque público, porque para ustedes la vivienda es un activo financiero y no un derecho. Y este es el resumen real
de lo que defendimos unos y otros en Europa. Y esa es la gran diferencia. Pero bueno, esta comparecencia también es para hablar del estado de los servicios públicos. Pero claro, en lugar de hablar de esto, el señor Feijóo ha vuelto a ejercer de vocero del apocalipsis. Y primero nos ha hecho un anuncio contundente. No cuenten conmigo ni para esto ni para nada. Y le han aplaudido a rabiar en su bancada. Pues menuda novedad. Si llevamos años no contando con ustedes para nada, en absoluto. Para nada. Nadie cuenta con ustedes para nada, ni los pensionistas, ni los trabajadores, ni los estudiantes. Nadie. Si ustedes se han borrado desde hace mucho tiempo de cualquier solución a cualquier problema. Y luego ya han venido los anuncios del apocalipsis varios. Todo fatal, nos hundimos, pobreza, exclusión. Y es cierto que queda mucho por hacer. Pero sí, es cierto. ¿Y ustedes y los suyos qué han hecho para mejorar la situación de esa pobre gente? Porque, vamos a ver, ustedes favorecieron que esos que no tienen recursos y van a los bancos de alimentos tuvieran un ingreso mínimo vital para poder tener un recurso. ¡No! Votaron en contra. Mejoraron las pensiones de nuestros mayores para que tuvieran una vejez digna. ¡Ah, no! Votaron en contra. ¿Quisieron subir los salarios de los trabajadores? No, estuvieron en contra. ¿Y qué han hecho en la vivienda, en la dependencia, en sanidad, en educación, cuyas competencias están en su inmensa mayoría en manos de las comunidades autónomas que ustedes gobiernan? ¿Las han reforzado? No, las han recortado. Y encima van y nos amenazan con hacer a Abascal, su vicepresidente, ministro de Vivienda. Pero es que, no. No, pero una idea. Mejor le hacen ministro de Trabajo y le seguimos todos el ejemplo. Viene 20 minutos a trabajar y luego a descansar. Eso sí que es reducir la jornada laboral. Claro. Pero mira, es que, señor Feijóo, usted es un apocalíptico fariseo. Y si hay una cara de cemento aquí en este Congreso, es la suya. La suya. Pero claro, es que esta es la seña de identidad del Partido Popular. La mentira, el bulo, la hipérbole, la descalificación, el insulto, las acusaciones sin pruebas, el ensucia que algo queda. Esta es su forma permanente de estar en política. Y es que no repara en gastos para llevarla a la práctica, y hoy lo ha vuelto a demostrar. Y es que el problema, señor Feijóo, es que usted tiene dos obsesiones que le llevan por mal camino. Una es Pedro Sánchez. No soporta que él sea el presidente del gobierno y usted no. Y la otra es que los que antes estaban en casa, esa extrema derecha tan a gustito dentro del PP, pues ahora se le han independizado, se le han emancipado. Y encima disputan con usted la hegemonía de la derecha. Pero es que estas dos obsesiones han sido las que han definido y definen toda su estrategia y toda su política, toda. Y no nos cuente cuentos. Ha venido aquí con una promesa solemne. Dice, yo garantizo la autonomía de mis decisiones, pero si ha sido incapaz nunca de mantener una sola posición propia, si se las dicta Vox, se las dicta Ayuso, se las dicta las cabeceras de muchos medios de comunicación, se las dicta ese poder oscuro económico que nunca da la cara ante la ciudadanía. Y usted obedece. Es usted el mayor dependiente político de la historia de este país. ¿Qué autonomía para tomar ninguna decisión? Ni una ha tomado. Claro, y para disimular esa dependencia se pone al frente del todo contra Sánchez. Lo que haga falta. Claro, tanto que su objetivo no es ganarle las elecciones, no, es destruirle. Destruirle porque es incapaz de ganarle. Destruirle porque es incapaz de rebatir ni una sola de las medidas, de las políticas que este gobierno pone en marcha. Es incapaz de presentar ni una sola alternativa. Es incapaz, punto. Y por eso usted no habla. Por eso usted no habla de economía. Habló una vez y dijo que este país iba a la quiebra. Y resulta que la realidad es que la economía española es la que más crece de Europa y es la referencia del mundo. Habló una vez de empleo.
y dijo que subir los salarios iba a destruir millones de puestos de trabajo. Y claro, y la realidad es que estamos con más gente que nunca en la historia trabajando en este país. No puede hablar de pensiones, porque la realidad es que a pesar de que repita una y otra vez la mentira, la realidad es que una y otra vez lo que han hecho ha sido votar en contra de la revalorización de las pensiones. Y hoy que había que hablar de los servicios públicos, porque esta comparecencia era para ello, pues tampoco pueden hablar de los servicios públicos, porque los ejemplos más sangrantes, los que nos han asaltado con toda su cruda realidad y nos han mostrado la cara más amarga de su nefasta gestión, son para darles mucha vergüenza. Porque claro, servicios públicos son los servicios de emergencias de Valencia, que ustedes dejaron en mano de una consejera que decían, se jactaba de no tener ni idea de nada de esto, y de un experto en festejos taurinos, que bajo el mando del indigno presidente Mazón, que disfrutaba como nadie en el Ventorreo, multiplicaron la tragedia de la Dana. Servicios públicos son los bomberos y los agentes forestales que se han dejado la piel combatiendo los incendios este verano, pero que han tenido que salir a denunciarles porque ustedes han privatizado este servicio en Castilla y León, porque los despiden cuando llega el otoño y el invierno, porque dicen que son un derroche y porque niegan el cambio climático, que es lo que está detrás de la mayor agresividad del pueblo. Han salido a protestar porque su mala gestión ha multiplicado la catástrofe. Servicios públicos debieran de ser las residencias de mayores que ustedes privatizan y en las que abandonan hasta la muerte a los mayores cuando vienen mal dadas. Y esta es la expresión más dura de lo que significa su mala gestión. Servicio público es el sistema de salud que ustedes recortan y privatizan con la sonrisa amable de Moreno Bonilla. Qué majo es, ¿verdad? Hasta que un día llega la noticia de que hay miles y miles de mujeres abandonadas en Andalucía por el cribado del cáncer de mama, y entonces se les congela la sonrisa y aparece la cruda realidad, que es la misma en todos los casos. Los servicios públicos salvan vidas y los recortes, como ustedes hacen, matan. Esa es la realidad. Y la cuestión es, y se lo preguntaremos una y otra vez, ¿qué han hecho, señorías del PP? Porque se lo recordaba el presidente del Gobierno. El Gobierno de España ha distribuido entre las comunidades autónomas 300.000 millones de euros más. 300.000 millones. ¿Qué han hecho con ellos? El señor Tellados que no cambia, ¿eh? No cambia. La mala educación le va a acompañar toda la vida. Toda la vida. Y el concurso de gestos, se lo dije una vez, es en otra sala. Es en otra sala, no en esta. 300.000 millones, ¿qué han hecho con ellos? Cuénteselo a los ciudadanos y ciudadanas. Porque claro, si recortan y privatizan la sanidad, si abandonan las residencias a su suerte, si despiden a bomberos y agentes forestales, si las universidades públicas tienen que pedir préstamos porque están abandonadas, ¿qué han hecho con 300.000 millones? Es una pregunta retórica, claro, porque han hecho lo de siempre. Lo de siempre, abandonar a la gente y regar los negocios privados. Abandonar a las personas que solo tienen a lo público para poder tener una vida digna. Porque la inmensa mayoría de este país solo podrá acceder a la educación si existe una escuela pública. La inmensa mayoría solo podrá tratar su enfermedad si tiene un centro público de salud al que acudir. Señor Tellado, por Señor favor, Tellado. silencio. Luego sube aquí, en vez de Feijóo, que parece que sabe más, para hacer la réplica. O si no, señor Feijóo, mándele callar, que ya está bien. Bueno. Señor Tellado, le llamo al orden por primera vez. La inmensa mayoría de este país solo podrá tener una vida digna si existe lo público y los servicios públicos. Que es que, por mucho que gritemos otra cosa, solo lo público salva al pueblo. Porque lo público es la conquista, el patrimonio, la herencia y la salvaguarda del pueblo. Y sí, lo que más le joroba es que lo público se paga con impuestos.
Y nuestra fórmula mágica es muy fácil: hacer que la economía crezca, que el crecimiento económico se redistribuya con una fiscalidad progresiva entre la gente y ayudar a los más vulnerables. La suya es la contraria. Ustedes han engañado mucho tiempo a la gente diciendo que eran los mejores gestores de la economía y han sido un auténtico desastre. Nunca la economía española ha crecido como con este gobierno progresista. Nunca con la derecha en este país la economía había crecido así. Luego cogen los impuestos, se los perdonan a los ricos, consecuencia, recortan los servicios públicos. En resumen, señor Feijóo, usted no puede hablar de nada de lo que de verdad importa a la sociedad española. Es más, yo le aconsejaría que no hablara de nada, porque las pocas veces que lo hace, pues ha hecho un poco el ridículo. No como, sí, es que le pasó cuando después de los incendios del verano su propuesta estrella no fue reforzar los servicios de extinción de incendios, no, fue hacer un registro nacional de pirómanos. Claro, le pasa cada vez que para competir con Vox hace un acto de inmigración y respira xenofobia por los 4 costados. Le pasa cuando se reúne con los autónomos que todavía tienen la mandíbula desencajada cuando le oyeron, y les dijo que no van a pagar el IVA a los que no lo pagan. Y les dijo además, ¿por qué? Que se les permita ser autónomos y trabajar por cuenta ajena. Ya supongo que le han explicado que esto se llama pluriactividad y que existe desde hace mucho tiempo. Claro, pero es que las dos últimas son las mejores. Las dos últimas son las mejores. Va y nos dice que el PP va a presentar una proposición de ley para garantizar el alza de las pensiones. Pero si este gobierno ya hizo una ley y ustedes votaron en contra. Votaron en contra. Y para rematar... Y para rematar va y nos dice que eso de que un gobernante aumente la deuda pública y si la deja el siguiente, debiera estar tipificado. Bueno, pues usted tendría que estar en la cárcel, porque aumentó la deuda pública de Galicia el 40%. Más del 40%. Así que, hombre, tápese un poco, que se le notan las vergüenzas, ¿no? Bueno, en resumen, no puede hablar ni de economía, ni de empleo, ni de servicios públicos, no puede proponer nada porque demuestra ignorancia y no puede enseñarnos nada. Porque ¿qué nos va a enseñar? ¿A Mazón con la Dana? ¿A Mañueco con los incendios? ¿A Ayuso con las residencias? ¿A Moreno Bonilla con el cribado de cáncer? No pueden enseñarnos nada que no dé vergüenza. Y si no puede enseñar nada de esto y no puede hacer nada de esto, señor Feijóo, la pregunta sería, ¿ya qué dedica el tiempo libre? Pero es que ya lo sabemos, a lo de siempre. Es otra pregunta retórica, ¿eh? Pues a hablar de Begoña, del hermano del presidente, del fiscal general. Claro, para... No, espera, ¡ay, qué chulitos se ponen! ¡Dejadme acabar! Silencio. Dejadme acabar, porque... Eso, señores y señoras diputados, lo que hacen es con una especie de bajeza moral, queriendo ser el policía, el fiscal acusador, el juez que ya ha dictado condena, bueno, atacar en lo personal al presidente del gobierno. Pero ya sé que no sabe hacer otra cosa, pero debiera ser más prudente, porque, parafraseándole, ¿qué le parecería que nosotros dijéramos que usted fue beneficiario a título lucrativo del narcotráfico cuando se daba paseos en el yate con Marcial Dorado? Claro. ¿Qué le parecería? ¿Qué le parecería que levantáramos sospechas? ¿Qué le parecería que levantáramos sospechas de que usted financió sus campañas con ese dinero? O que habláramos también de su familia, de su mujer, de su hermana, de los accesos privados a la playa desde su chalet. Claro, mire, abandonen la frustración y su obsesión con Pedro Sánchez, porque les irá mucho mejor o no. Les irá mucho mejor o no, porque también su otra obsesión les está haciendo cometer muchas locuras, ¿no? Desde su primera decisión, la primera decisión que adoptó fue la de avalar los pactos de su partido con la extrema derecha e introducir a Vox en los gobiernos. Y la última ha sido elegir como candidato en la Comunidad Valenciana a una persona cuyo único mérito reconocible es ser el favorito de la extrema derecha. Nada más.
Y lo de Valencia es el paradigma de todo su legado. Miren, la semana pasada pasaron por aquí las víctimas de la Dana y vinieron aquí porque ustedes les habían impedido comparecer y dar su testimonio en las Cortes Valencianas, lo que ya en sí mismo es una auténtica vergüenza. Pero aquí vimos su desgarro, su sufrimiento, su dolor y también su rabia. Todo consecuencia lógica de lo que han sufrido y lo que han padecido en la catástrofe. Y nosotros esperamos que por lo menos se llevaran la cercanía, el apoyo y el compromiso de, como digo, por lo menos los representantes de un poco más de la mitad de esta Cámara, un poco más de la mitad. Porque también vimos la catadura moral del Partido Popular y de Vox, que fueron incapaces de sentir empatía y de aplaudir a los representantes de las víctimas, tanto que una de ellas se lo tuvo casi que rogar, que mendigar. Pero esa imagen que, como a ustedes les encanta decir todo el rato, les perseguirá toda la vida, porque es la imagen que arroja el Partido Popular y Vox sin caretas. Ustedes son así. Para ustedes las víctimas solo son víctimas si les sirven para sus propósitos. Y usted, señor Feijóo, es el responsable de que un personaje tan indigno como Mazón haya estado un año más al frente de un gobierno para escarnio de esas víctimas. Y como siempre va usted un paso más allá, ahora lo ha puesto todo en manos de Vox. Sí, ustedes que piden permanentemente aquí elecciones para intentar acabar con un presidente legítimo, se niegan a convocarlas para pasar la página de un presidente absolutamente indigno como el presidente Mazón. Y eso no tiene explicación posible. Los valencianos y valencianas no se merecen esto. Bueno, pero esa es su alianza con la ultraderecha. Una ultraderecha que, siento decirlo, representa hoy mejor que nadie a Alberto Núñez Feijóo. Con su machismo, como demostró el otro día en Melilla, con su xenofobia, como lleva demostrándonos meses con sus propuestas sobre inmigración, con su negacionismo climático como votó en Europa y con su forma de entender la política y al adversario político como el enemigo a abatir. Hombre, yo les diría que el señor Feijóo está hundiendo al PP, y ustedes lo saben, pero no hacen nada para cambiarlo. Pero bueno, con su pan se lo coman. Y mientras ustedes son la puerta de entrada de la ultraderecha, nosotros les señalaremos siempre la puerta de salida. Muchas gracias, señor López. Suspenderemos el pleno 5 minutos.
Muchas gracias. Vamos a reanudar la sesión y tiene la palabra el presidente del Gobierno para dar respuesta. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, y gracias, señorías, por sus ideas, por sus propuestas. Creo que se han planteado cosas interesantes a lo largo de la mañana de hoy y quiero empezar respondiendo a todos y cada uno de ustedes. Empezaré por el señor Feijóo. Realmente no ha hecho ninguna propuesta útil, lo ha sintetizado todo en esa palabra, en esa frase de no cuenten ustedes conmigo para nada, ¿no? Pues efectivamente, no podemos contar con ustedes para nada. Llevamos 7 años sin contar con ustedes, por desgracia, cuando hay elementos muy importantes que trascienden el debate ideológico y que claramente encontrarían un consenso social mucho más amplio también entre sus votantes, por ejemplo, con el reciente pacto que hemos propuesto desde el Gobierno de España frente a la emergencia climática después de los incendios, las danas, en definitiva, de toda la situación que se está atravesando en la península ibérica. De hecho, acabo de subir y me comentaba la vicepresidenta tercera que el Banco Central Europeo ha situado a España como uno de los principales países más expuestos a los efectos de la emergencia climática. Bueno, en todo caso, señorías, de nuevo estamos ante lo que estamos. No hay ninguna propuesta útil por parte del jefe de la oposición. Para variar, una intervención vacía, si me permiten, con un recurso constante, por cierto, la sobresimplificación, a la vulgaridad, si me permiten, desde el punto de vista parlamentario y los lugares comunes, ¿no? En fin, la verdad es que hay que tener arrestos para subir aquí y vender al Partido Popular, no solamente personalmente, como el gran defensor del acceso a la vivienda o la lucha contra la pobreza, ¿no? Porque si uno mira lo que ha hecho el Partido Popular en relación con la pobreza infantil, que es, y yo lo comparto, uno de los principales dramas que sufre nuestro país y probablemente el mayor exponente más dramático, sin duda alguna, de la desigualdad en nuestro país. Si es así, si le preocupa, señor Feijóo, la pobreza infantil, ¿por qué le han quitado las becas de estudio a 8.000 niños en la ciudad de Madrid? ¿Por qué han dejado sin becas comedor a 2.100 alumnos en toda una comunidad como la Comunidad de Extremadura, que sufre bastante desigualdad? ¿Y por qué han impedido, por ejemplo, la creación de 15.000 plazas de educación infantil gratuitas en Andalucía o en su tierra, en Galicia? Yo se lo digo, porque ustedes, en fin, pues llaman patriotismo a lo que no es más que clientelismo con bandera. Por tanto, hablemos claro, la pobreza infantil en España tiene una causa principal, que es una política clasista, austericida y privatizadora del Partido Popular allí donde gobierna. No en vano, y quiero además recordarlo desde esta tribuna, el récord de pobreza en este país lo tiene un presidente de gobierno llamado Mariano Rajoy, con un 22%. Y desde que gobernamos nosotros, hace 7 años, no ha parado de bajar y hoy se encuentra en el mínimo de la serie histórica. Es demasiado alto aún, señorías, por supuesto, por supuesto. Pero está claro que la solución a ese problema no son sus mentiras ni sus recortes, son políticas progresistas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Recordaba antes, precisamente, conversando con la ministra de Hacienda y la ministra de Inclusión Social, que hay 700.000 hogares, 770.000 hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital, señor Feijóo. Bueno, pues un 41% de esos beneficiarios son menores. Son niños y niñas que sufren en sus familias pobreza infantil. Esas son las políticas que tenemos que poner en marcha. Políticas que refuercen el estado del bienestar, que se financien con impuestos. A mí siempre me llama mucho la atención que el Partido Popular, cuando está en la oposición, baja todos los impuestos. Pero cuando sube y accede al gobierno, entonces los sube todos, como ocurrió con Mariano Rajoy. O, si tanto le preocupa la vivienda, señoría, ¿por qué no aplican el control de precios en las comunidades autónomas donde gobiernan y donde se está sufriendo precisamente el alza de los precios de la vivienda?
¿Por qué han votado 2 veces en contra de la ley del suelo, de una modificación que ya no solamente estamos pidiendo nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de España, los grupos que apoyan al Gobierno, sino que lo están pidiendo también el sector privado, el sector de la construcción, no solamente ya los sindicatos, sino el conjunto de los agentes sociales? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues no lo hacen simplemente porque no podemos contar con ustedes para nada, pero no nosotros, sino el conjunto de la ciudadanía para resolver uno de los principales problemas, que es el acceso a la vivienda. ¿Por qué se están negando, por ejemplo, a apoyar el Plan Estatal de Vivienda, que persigue triplicar los fondos para la construcción de vivienda pública protegida? Bueno, pues porque ustedes, allí donde gobiernan, lo hicieron en el Ayuntamiento de Madrid, aquí se ha recordado, lo que han hecho ha sido desamortizar, ha sido vender a fondos buitre esas viviendas protegidas. De hecho, en alguna otra ocasión, cuando hemos hablado de vivienda, señorías, a aquellos ciudadanos que estén siguiendo este debate, les quiero recordar lo siguiente: si España no hubiera vendido a fondos buitre o a fondos privados la vivienda protegida que hemos construido a lo largo de estos casi 50 años de democracia, pues hoy tendríamos uno de los parques de vivienda protegida más amplios de toda Europa. Y en cambio lo tenemos en el 2%, por debajo del 5 o 6% que es la media europea, y muy lejos del 15 y el 20% de países como Holanda o países de economías nórdicas. Por tanto, señoría, fíjese en las 2 medidas que anuncia usted para resolver el problema de la vivienda, ¿no? Por cierto, ya que estamos, no sé por qué miente también al respecto, ¿no? Usted ha hecho referencia al último informe de la Comisión Europea, donde afirma, y cito textualmente, que el intervencionismo de nuestra política de vivienda perjudica los precios. Eso es lo que usted ha dicho, señor Feijóo. Y eso es sencilla y llanamente mentira. No hay una sola frase en el informe que haga un reproche al Gobierno de España, ni una sola. Por tanto, dejen de engañar y dejen de citar documentos que no se ha leído. Pero vayamos a las propuestas que hace el Partido Popular en materia de vivienda, ¿no? Si podemos llamarlas propuestas, ¿no? Primero, volver a activar las mismas rebajas indiscriminadas de impuestos que hicieron que el precio de la vivienda aumentara de 1996 a 2004 más de un 160% y que provocaran la burbuja inmobiliaria que posteriormente nos llevó a la crisis financiera, al rescate de bancos con más de 50.000 millones de euros pagados con el esfuerzo de los contribuyentes. Unas rebajas, señorías, que sabemos benefician a los promotores y también a las grandes fortunas. En fin, no tiene nada de sentido volver a repetir errores que nos condujeron a una de las principales crisis económicas de las cuales aún estamos sufriendo las heridas. La segunda medida dice que va a crear una vicepresidencia del Gobierno de España, la primera, dedicada a vivienda. ¿Y a quién se la va a dar usted, señoría? ¿A señora Abascal? ¿A la señora Botella? Yo se lo digo, si se llegase a crear esa vicepresidencia sería para usted, porque Vox ya le está adelantando las encuestas y a usted solo le dejaría el puesto de copiloto. Pero no se disguste, porque visto lo visto, es evidente que incluso ese papel secundario le quedaría a usted grande. En fin, como ve, señor Feijóo, ha aportado usted 0 propuestas constructivas, así que me resulta imposible comentarlas. En todo caso, yo creo que también es cierto que sus silencios son muy reveladores y me gustaría referirme a ellos, porque nos queda claro, señoría, que a usted el tema de la política europea de vivienda le importa un bledo, que lo de Palestina ni quiere oír hablar de ello, que lo del Pacto Verde directamente reniega, y por eso ha votado contra él, como le he reprochado en la primera intervención en el Parlamento Europeo esta misma semana, y por eso está negociando con Vox la abolición de todo lo que tiene que ver con el andamiaje del pacto climático en la Comunidad Valenciana para que les den 2 años más de respiro. Y lo están haciendo a pesar de que, como han demostrado varios estudios, la trágica dana del 29 de octubre pues estuvo en buena medida causada por la emergencia climática. No solamente por la negligencia del señor Mazón, sino también por la emergencia climática. Usted, señor Feijóo, se lo he dicho en muchas ocasiones, la principal aportación que ha hecho a la política española es abrir de par en par los gobiernos autonómicos a la ultraderecha. De hecho, se da el caso realmente llamativo en Europa de que ha sido Vox quien ha roto con el Partido Popular, no el Partido Popular quien ha roto con Vox, ¿no?
Pero usted está sacando al Partido Popular de todos los consensos sociales, europeos e incluso científicos. Y antes, no recuerdo, me parece que ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quien ha dicho que efectivamente usted está metiendo al Partido Popular en el equipo de la ultraderecha de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. Una irresponsabilidad que a mí me parece mayúscula y que puede, bueno, pues marcar un antes y un después en la deriva reaccionaria de Europa. Y sé, señoría, que hay a muchos colegas del Partido Popular Europeo que esta deriva suya le desconcierta y preocupa. A mí, desde luego, no me sorprende porque, en fin, usted como presidente de la Xunta de Galicia ya amordazó a los medios de comunicación pública gallegos y solo compareció, como he dicho en mi primera intervención, 10 veces en 13 años y yo llevo 39 ocasiones interviniendo en esta Cámara en comparecencia en 7 años. Usted, en fin, fue aupado a la presidencia de su partido deponiendo a un líder que se atrevió a denunciar la corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la que usted ampara. Y también, señoría, usted ha permitido que su grupo parlamentario pues, no aplauda a las víctimas, como recordaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, las víctimas de la Dana que comparecieron por fin un año después en la comisión de investigación en estas Cortes Generales. No les aplaudieron, pero bien que han aplaudido durante un año a Carlos Mazón. Usted, señoría, tiene una visión, yo creo que bastante empobrecedora y autoritaria de la democracia, ¿no? Usted cree que gobernar es, bueno, pues hacerlo con mayoría absoluta, es imponer leyes, no construir acuerdos. Es usar el Parlamento para imponer su ideario y no para reflejar la pluralidad y la diversidad política y territorial de la ciudadanía. A pesar de que ha pasado ya medio siglo desde que arrancó la transición, su partido aún, bueno, pues no ha logrado deshacerse de ese tufillo autoritario, incluso también de su soberbia, ¿no? Y eso pues, le ha llevado a aislarse, a dinamitar sus puentes con todos los grupos políticos, excepto con Vox. No ha dejado de llamar la atención que usted en su intervención se ha referido a todos los grupos parlamentarios, salvo a uno, que es ante el que agacha la cabeza. A día de hoy, señoría, es usted el mayor aliado de la ultraderecha en Europa, señor Feijóo. Pero naturalmente no quiere hablar nada de esto. Usted solo quiere hablar de asuntos sobre los que hemos dado cumplida cuenta, siempre, y que deben ser dirimidos en los tribunales. Yo podría recordarle muchas cosas, señoría. Aquí se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios. Pero sí sostendré que este gobierno es el más limpio de la historia de la democracia junto con el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Porque podría recordar los más de 1.000 millones de euros que robaron los miembros de su partido, las 3 sentencias condenatorias que tiene su partido y, en fin, los más de 30 casos de corrupción que tienen ahora mismo abiertos en los tribunales, afectando a figuras tan señaladas como el exministro de Hacienda, el señor Montoro, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, la señora Millán, o la propia presidenta Ayuso. Podría hablarle de la Gürtel, pero francamente esto ya nos lo sabemos todos y creo que los ciudadanos y ciudadanas están cansados de que estas comparecencias que solamente hablan de nosotros mismos y lo que quieren es que nos centremos en sus problemas cotidianos. Por eso, señoría, yo voy a utilizar esta réplica, creo que para hablar de lo que interesa y realmente importa a los ciudadanos, que son los recortes y la privatización encubierta que están haciendo allí donde gobiernan de los servicios públicos. Porque desde el cambio de gobierno en el año 2018, en España ya no hay una corrupción sistémica en las instituciones. La Gürtel, la Kitchen y Montoro no está en el PSOE, está en el Partido Popular, señoría. Lo que sí es corrupción moral y es dañina para los ciudadanos es la que ustedes aplican allí donde pueden, con el objetivo de desmantelar los servicios públicos, de aumentar las cuentas de resultados de algunas empresas afines a su partido y obtener favores a cambio. Esa es la corrupción que ahora mismo hace más daño a España, señorías. Y mire, su modus operandi es conocido por todos. Si hubiese que ponerlo en una suerte de manual de instrucciones, contaría de 3 capítulos. El primero, recortes; el segundo, privatizaciones; y el tercero, si algo sale mal y te pillan, niégalo todo, miente y culpa a las víctimas. Este es el manual que usted reparte a todos los presidentes autonómicos. Por cierto, es una copia del que aplicaron ya otros expresidentes de gobierno, por ejemplo, el señor Aznar y sus ministros en el 11M, en el derrame del Prestige, en los incendios de Galicia en 2012 o también en el escándalo de Jack 42. Un manual que sus presidentes autonómicos están aplicando hoy, allí donde pueden, con el apoyo
de su dirección y su complicidad. Empecemos por el primero de los varones, señoría, el caído Carlos Mazón. La gran contribución de Carlos Mazón a la seguridad de los valencianos fue desmantelar la unidad valenciana de emergencias en noviembre del año 2023. Recortar 13 millones de euros de protección civil y prevención. Reducir a la mitad los presupuestos para encauzamientos, ramblas y barrancos. Y nombrar como responsable de emergencias a un señor experto en, abro comillas, asuntos taurinos, según rezaba su propio currículum. Después se produjo el desastre. Y ya nos imaginamos qué hizo el señor Mazón mientras ocurría. La pregunta es, ¿qué hizo el señor Feijóo? ¿Qué hizo el señor Feijóo? Usted se plantó en Valencia el 30 de octubre y dijo que estaba enterado de todo al minuto y que Mazón le había informado, cito textualmente, en tiempo real de la evolución de la Dana ya desde la tarde del día 28 de octubre. Pero la duda que tenemos todos y que yo quiero plantearle ahora, señor Feijóo, es si esto es así, ¿cómo explica entonces que la primera llamada entre usted y el presidente de la Comunidad Valenciana se registrara a las 21:27 de la noche del 29 de octubre, cuando ya se habían producido la mayoría de las víctimas mortales? ¿Nos lo puede decir, señor Feijóo? ¿Puede responder a ello? ¿Puede usted decirlo, señoría? ¿Qué pasa, que le llamaron desde una cabina telefónica? ¿Le llamaron desde una cabina telefónica? No responde. Yo se lo digo, señor Feijóo. La explicación es que ustedes mintieron. Es que empezaron a mentir el mismo día 30 y no dejaron de mentir durante un año que vino después. Mintió usted el 31 de octubre. Mintió usted el 31 de octubre cuando declaró que los protocolos de la Comunidad Valenciana se habían cumplido, cosa que era falsa. De hecho, 2 semanas más tarde, el propio Mazón tuvo que reconocer públicamente, y cito textualmente, que los protocolos fallaron. Mintió usted el 31 de octubre cuando dijo que la EMET y que la Conferencia Hidrográfica del Júcar no habían emitido las alertas pertinentes, a pesar de que generaron más de 62 avisos y 194 notificaciones electrónicas. Mintió usted el 31 de octubre cuando acusó al Gobierno de España de no haber informado nada, al tiempo que el propio Mazón agradecía la información y la ayuda al Ejecutivo. Y mintió usted el 9 de enero de 2025 en un acto con alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de Valencia, cuando dijo que Mazón estaba haciendo un gran trabajo. Y una semana después, el 13 de enero, tuvo que reconocer que Mazón estaba, y cito textualmente, noqueado. Y mintió usted el 14 de abril, señoría, cuando afirmó que el Gobierno de España había invertido, cito, 0 euros en la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana, a pesar de que para entonces ya habíamos transferido, señorías, 5.000 millones de euros y de que la Generalitat de la Comunidad Valenciana tan solo había abonado 454 millones de euros, es decir, 10 veces menos de lo que ha invertido el Gobierno de España en la reconstrucción y en la atención de las víctimas de la Comunidad Valenciana. Y mintió usted el 18 de abril y el 10 de junio, cuando declaró que Mazón estaba haciendo una buena gestión y que, y repito sus palabras textualmente, señoría, estaba dando la cara. Dice usted que el señor Mazón estaba dando la cara, a pesar de que tardó medio año en reunirse con las víctimas y casi 1 en conceder una entrevista. Dígame, señor Feijóo, si Mazón lo ha hecho tan bien, ¿por qué afirmó usted la semana pasada que su dimisión había sido una decisión correcta? ¿Por qué apoya ahora su salida? ¿Mintió usted durante un año entero o miente usted ahora? No hace falta que responda, porque yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana, y por eso usted no quiere convocar elecciones, lo saben. Usted miente siempre. Pero yo le voy a decir la verdad, señor Feijóo. Sí, convoque elecciones y deje hablar al pueblo valenciano. Y no pacte con los negacionistas de Vox. Yo le voy a decir la verdad. Mire, si hasta incluso están aplaudiendo diputados y diputadas de su grupo parlamentario, por supuesto. La triste verdad, señoría,
es que los recortes y las negligencias del señor Mazón al frente de esa institución han costado cientos de vidas y miles de millones de euros a la Comunidad Valenciana y también al conjunto de españoles y españolas que con su solidaridad están pagando esa reconstrucción. Y que usted también es corresponsable de esa tragedia, señoría, y que ha preferido taparlo, y lo ha hecho por intereses personales por encima de los intereses de los valencianos y de las valencianas. Y lo más triste de esta historia es que usted está haciendo algo parecido en el resto de territorios que gobierna su partido. Aquí se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios, no solamente del Grupo Parlamentario Socialista o del Gobierno de España. Fíjese en Andalucía. Vamos a Andalucía. Las privatizaciones y negligencias del presidente Moreno Bonilla, que ya he cuantificado en mi primera intervención, han causado el mayor escándalo sanitario de nuestro país en décadas. Miles de mujeres cuyos cuerpos y vidas se han puesto en serio riesgo, en serio peligro. ¿Y qué han hecho ustedes? Tirar del manual, negarlo todo, mentir y cuestionar y señalar a las víctimas, diciendo que son socialistas. El 25 de septiembre el señor Moreno Bonilla afirmó públicamente lo siguiente, señor Feijóo, que en Andalucía no existían listas de espera para pacientes oncológicos. Eso dijo el señor Moreno Bonilla el 25 de septiembre. Pero eso es rotundamente falso. Hay evidencias que demuestran los retrasos en pruebas claves como mamografías, como ecografías y como biopsias, señor Feijóo. El 9 de octubre la Junta negó que existieran conciertos con clínicas privadas para la realización de mamografías, señor Feijóo. Bueno, pero es que a usted no le informa el señor Moreno Bonilla de lo que está pasando en Andalucía. Yo le informo. Pero eso también es falso, señor Feijóo, pues existen contratos que contemplan la realización de más de 80.000 mamografías anuales en esos centros privados. Entérese bien de lo que está haciendo sus gobiernos allí donde tienen la vara de mando. El 10 de octubre, el Gobierno de la Junta de Andalucía aseguró haber llamado a todas las mujeres afectadas, pero la presidenta Damama salió a explicar que ni una de las mujeres de su asociación había recibido aún la llamada del SAS. Y el 2 de octubre, el señor Moreno Bonilla afirmó que el problema se limitaba a un solo hospital, el Hospital Virgen del Rocío, y que solo había 2.000 mujeres afectadas. Pero ahora sabemos que el problema se dio en toda Andalucía, no solamente en ese hospital, y que las asociaciones calculan que podría haber más de 20.000 ciudadanas damnificadas. Señorías del Partido Popular, en Andalucía su partido no solo ha fallado en gestión, no solamente ha fallado en gestión, ha fallado en humanidad y ha fallado también en decencia. Porque han puesto ustedes con sus recortes y con su privatización en riesgo la vida de mujeres y es altamente probable que hayan causado a muchos daños irreparables en la salud física y mental de muchas de ellas, en lugar de reconocer su negligencia, señor Feijóo, de pedir perdón al menos, de mostrar algo de empatía, de ayudar a las víctimas. Lo que hacen es dedicarse a mentir y a infantilizarlas. Fíjense si se dedican a infantilizar a las mujeres víctimas de esta negligencia en Andalucía, que han llegado ustedes a decir que no contactaron con las pacientes pendientes de pruebas para evitarles ansiedad. Pero qué indignidad y qué vergüenza. Ansiedad, señorías, es lo que sufren el más de 1 millón de andaluces y andaluzas que están en lista de espera, que hoy tardan el doble de tiempo en ser atendidos que en el año 2018, y que no entienden por qué la Junta de Andalucía ha transferido 1.500 millones de euros a compañías privadas. El señor Moreno Bonilla dice que tiene todo bajo control. En efecto, bajo control privado. Su gobierno está desmantelando la sanidad pública de los andaluces, está tratando de taparlo con mentiras. Este mismo fin de semana le hemos escuchado decir, y cito textualmente, que ha aumentado su gasto sanitario por habitante en Andalucía y que este supera la media nacional. Pero uno, cuando mira los datos, lo que comprueba es que es mentira. El gasto por habitante de la administración en Andalucía, desde que gobierna el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla, está 200 euros por debajo de esa media nacional. 200 euros por debajo de la media nacional. De hecho, en Andalucía, mejor dicho, es hoy la comunidad autónoma con menos camas de hospital y menor gasto público en salud por habitante de toda España. Eran la referencia hace años
en el Sistema Nacional de Salud y hoy están abriendo las puertas de par en par a la sanidad privada. Y mientras tanto, esto está pasando, señoría, ¿qué hace el señor Feijóo? Pues yo se lo digo, primero mirar hacia otro lado, como si las manifestaciones masivas que está habiendo en las ciudades y en los pueblos de Andalucía no tuvieran nada que ver con ello, como si el señor Moreno Bonilla no fuera ni de su propio partido. Segundo, tratan de taparlo todo. Dio la orden, por cierto, a sus medios de comunicación de no tocar el tema. Cuando el ministro de Sanidad, o el Ministerio de Sanidad, mejor dicho, pidió a la Junta de Andalucía que le pasase los datos de los cribados para entender qué estaba pasando. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué está pasando? Oye, estos datos no son de las comunidades autónomas, no son de los gobiernos autonómicos, son de la gente. Y el Gobierno de España tiene el deber, la obligación de saber exactamente qué está pasando en Andalucía con esta crisis de los cribados. Cuando el Ministerio de Sanidad requirió esta información, que le pasase los datos de los cribados para comprender qué está pasando, usted defendió públicamente, señor Feijóo, que estos datos no se enviasen, argumentando, y cito textualmente, que esto suena mucho más a una cuestión partidista que a una cuestión sanitaria. Sin embargo, señor Feijóo, a pesar de sus esfuerzos, pues el ruido continuó. Así que usted pues, ha salido al rescate de sus varones, a tratar de ocultar los tijeretazos del Partido Popular en materia de bienestar allí donde gobiernan y ha puesto en marcha una técnica nueva. Una técnica que probablemente sea la técnica más cínica y absurda que he visto jamás en política, ¿no? Y es una técnica que consiste, señorías, en prometer compensar los servicios y derechos eliminados creando otros que en realidad ya existen desde hace décadas. Sí. Entonces, usted ha anunciado que si un día gobierna, pues va a permitir compatibilizar el régimen de autónomo con el trabajo por cuenta ajena. Algo que existe en nuestro país desde hace 20 años. Usted ha anunciado que pondría en marcha un programa de avales estatales para la compra de vivienda. Pero si eso lo hemos puesto en marcha ya a través del Instituto de Crédito Oficial con una partida de 2.500 millones de euros. Usted ha prometido incluso que actualizaría las pensiones cada año, aún con prórroga presupuestaria. Pero si eso ya se hace, señorías, desde hace años, desde el año 2021. Pero se da cuenta, señor Feijóo, es alucinante, para tapar sus recortes, la negligencia de sus gobiernos autonómicos, usted propone cosas que ya existen en nuestro país. Pero, entonces, ¿cuál va a ser la próxima gran idea para reforzar el estado del bienestar en nuestro país? ¿Poner agua caliente en los hospitales? En fin, hay que reírse por no llorar, señoría. Así lidera usted el Partido Popular. En lugar de ser un garante de honestidad y de transparencia, es un multiplicador de mentiras, de opacidad y de la mala gestión de sus presidentes autonómicos. Miren, otro ejemplo, no sé, Castilla y León, ¿no? En 2022 ardió la Sierra de la Culebra. Aquí se ha dicho antes por parte de otros grupos parlamentarios. En 2024 ardieron los montes de Astorga y en 2025 han ardido las médulas. Y en ninguno de los casos el señor Mañueco o usted mismo estuvieron a la altura. Es más, por no estar, no estuvieron ni en el lugar de muchos de esos incendios. Ustedes recortaron en un 20% la inversión pública en protección forestal. Sí, un 20%. Pero bueno, es que ya lo que me parece sorprendente es que ustedes mantienen al frente de una de las consejerías del Gobierno de Castilla y León a una persona que dice que mantener el presupuesto en prevención y el cuidado y la gestión de los montes en Castilla y León es un despilfarro. Pero ¿cómo que es mentira? Si ustedes entregaron el 40% de los servicios de bomberos a empresas privadas. Han entregado el 40% de los servicios de bomberos a empresas privadas. Han insertado una temporalidad corrosiva en los sistemas de prevención, de vigilancia, en los medios aéreos, argumentando, y cito textualmente lo siguiente: mantener un dispositivo antiincendios, como he dicho antes, todo el año es absurdo y es un despilfarro. Cierro comillas. Eso lo ha dicho un consejero del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Y cuando se produjeron la catástrofe este verano, pues ¿qué hicieron? Pues tirar del manual, acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Primero, negar toda responsabilidad. Niegan toda responsabilidad a pesar de que la gestión forestal, lo saben ustedes, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Segundo, culpará al Gobierno de España. Faltaría más. Todo es culpa del señor Sánchez, a pesar de que nosotros hemos aumentado en un 50% la inversión en este ámbito. Hemos aumentado en un 50% la inversión en prevención de la gestión y en la gestión forestal. Y finalmente afirmar, bueno, que no estábamos haciendo nada, a pesar de que tanto la UME como también los medios del Ministerio de Transición Ecológica están trabajando en esos incendios desde finales de julio de este año, o prevenir esos incendios, ¿no? En fin, el señor Mañueco directamente deja que se quemen esos montes, más de 56 millones de árboles calcinados este verano y con ellos las casas, las granjas, los negocios de cientos de castellanos y leoneses. Mentiras, por tanto, ausencias y cenizas. La misma historia, por cierto, que se reprodujo en Extremadura, ¿no? Una de las primeras decisiones que tomó la actual presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, fue entregar la Consejería de Gestión Forestal a todo un partido concienciado, como se pueden ustedes imaginar, con la emergencia climática, como es Vox. ¿Y qué es lo que hizo esa consejería? Bueno, pues dejar sin ejecutar, mejor dicho, el 60% del dinero disponible para prevención de incendios. El 60% sin ejecutar, señorías. Y más del 70% en lo que va de este año. El 70% sin ejecutar en Extremadura. En verano, pues claro, se produjo la tragedia, la peor oleada de fuegos, de incendios en Extremadura en toda su historia. ¿Y qué hizo la presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola? Reconoció su error, articuló una relación constructiva con el Gobierno de España. ¿Qué va? Se dedicó a hacer política, o mejor dicho, politiquería, solicitó el doble de recursos que existen en toda la Unión Europea, mientras mantenía retenes de bomberos sin activar en Extremadura. Un ridículo espantoso que resultó en explotaciones agrícolas, naves y 50.000 hectáreas calcinadas. Y lo más lamentable de todo es que el desastre de la Jarilla es solo la punta del iceberg de una gestión absolutamente irresponsable, austericida, que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular en Extremadura. Les recuerdo que la señora Guardiola ha recortado 65 millones de euros en impuestos a las rentas más altas, al mismo tiempo que ha dejado a 7.100 estudiantes sin becas comedor o transporte escolar. Y que ha recortado, bueno, pues plazas de profesores, de financiación de las escuelas, hasta hacer que Extremadura pues sea la cuarta comunidad autónoma que menos invierte en educación de todo el país. Esta es la hoja de servicios de la señora Guardiola, imitar a la señora Ayuso a costa de los intereses de su propia tierra. Supongo que no debería sorprendernos porque, al fin y al cabo, bueno, pues esta es la misma filosofía que aplicó el señor Feijóo en Galicia. Yo sé que le molesta mucho al señor Feijóo que recuerde su pasado como presidente de la Xunta de Galicia, pero creo que es importante recordarlo cuando hablamos del fortalecimiento o el debilitamiento de los servicios públicos, ¿no? Porque, bueno, fíjese, durante los 13 años en los que gobernó el señor Feijóo la Xunta de Galicia, Galicia perdió 200 profesores de la pública y ganó 150 de la privada. Perdió 6.000 plazas en escuelas infantiles públicas y ganó 5.000 plazas en las escuelas privadas. Perdió 20 centros de atención primaria públicos, mientras crecía la privada. Y las residencias para mayores privadas pasaron a acaparar nada más y nada menos que el 75% de toda la oferta. En definitiva, en los 13 años en los que el señor Feijóo fue presidente de la Xunta de Galicia, pues en su tierra perdió lo público, ganaron un puñado de empresas, algunas de las cuales emplean hoy a sus familiares. Bueno. Y en la Comunidad de Madrid, bueno, pues la señora Ayuso, 7.142 millones de euros públicos que ha transferido a empresas de salud desde que es presidenta, ¿no? El doble que el gobierno de la señora Cifuentes, ¿no? Claro, al mismo tiempo, todos hemos visto a esas mismas empresas pues pagar contratos y comisiones por valor de casi 5 millones de euros a su hermano, a su exnovio, a su padre, a su madre, a su actual pareja, que a su vez usa ese dinero para pagar el ático de lujo en el que viva la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso sí que es economía circular y no lo que defienden los ecologistas. El clan Ayuso-Quirón, señorías, el clan Ayuso-Quirón se está forrando a costa de todos. El clan Ayuso-Quirón se está forrando a costa de todos. ¿Y qué hace el señor Feijóo? Pues callarse, mirar para otro lado, no vaya a ser que le hagan como al señor Casado.
Usted calla mientras la Comunidad de Madrid maltrata a sus profesionales sanitarios, usted calla mientras ningunea a miles de pacientes cada día y usted calla incluso cuando miente a la gente, como acaban de ocurrir con el escándalo de las colonoscopias. Mire, señor Feijóo, no sé si se ha enterado, yo si no le informo, más de medio millar de pacientes a quienes la Comunidad de Madrid comunicó de manera oficial que sus pruebas habían dado negativo, cuando en realidad habían dado positivo y reflejaban un riesgo significativo de cáncer, por ejemplo, como el de colon. Ustedes, de nuevo, ¿qué hicieron? No solamente han recortado, no únicamente han privatizado, sino que de nuevo han mentido. Y cuando los medios de comunicación les descubrieron, han dicho que es, y cito textualmente, un error informático. Exactamente la misma excusa que ha utilizado la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, con las mamografías en Andalucía. En fin, señor Feijóo, yo voy a ser comprensivo sobre la situación en Madrid, no le voy a reprochar nada porque ambos sabemos que usted en la Comunidad de Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico. Pero en el resto del país, sí se le presupone un cierto liderazgo, ¿no? Y la realidad es que usted o no lo ejerce o simplemente pues permite que se impulse el desmantelamiento del estado del bienestar que heredó de sus maestros el señor Feijóo y el señor Aznar y el señor Rajoy. Me encantan estos debates interactivos que tengo con todos. La verdad es que es curioso porque están acostumbrados solamente a escucharse a sí mismos. Y cuando viene alguien y les canta las verdades del barquero, pues entonces ya se ponen todos a hablar, ¿no? Pero en fin. Nosotros, señorías, lo que le decimos es que no vamos a volver a las privatizaciones ni de Rajoy ni de Aznar, que no vamos a retroceder ni un milímetro como ustedes quieren, vamos a seguir avanzando y reconstruyendo lo que ustedes quieren desmantelar y tratan de desmantelar allí donde gobiernan. Señora Abascal, bueno, pues son ya las 2:00 de la tarde probablemente. Ha intervenido hoy en esta Cámara. Ha intervenido en esta Cámara el señor Abascal, como interviene siempre, perdonándonos la vida, ¿no? Amenazándome como el señor Feijóo, ¿no? Bueno, pues nada, muy bien, es lo que ha quedado la oposición de este país, ¿no? Ha venido dispuesto a dar lecciones de integridad. Aquí todos somos corruptos. Si somos del PSOE o del independentismo o de cualquier formación política que apoye al gobierno de coalición progresista, todos somos corruptos, salvo él, que lleva escrita la palabra corrupción en la frente. Seamos francos, señor Abascal, tanto que le gusta a usted esa palabra. ¿Puede hablar usted de corrupción, de verdad, señor Abascal, perdón, cuando se pasa un año entero sin hacer nada, cobrando 80.000 euros de todos los españoles en el chiringuito que le creó la presidenta Aguirre en la Comunidad de Madrid? ¿Puede usted de verdad venir aquí, subir a la tribuna y dar lecciones de ejemplaridad y de regeneración? Sí, claro, ya sé que usted tiene la cara muy dura. Usted puede decir eso y mucho más. Lo tengo muy claro. Claro, puede el señor Abascal subir a esta tribuna y dar lecciones sobre corrupción cuando su partido, el partido de Vox, tiene 3 sanciones del Tribunal de Cuentas precisamente por no aclarar la financiación de su organización, las donaciones. ¿Puede subir aquí a esta tribuna el señor Abascal a hablar de corrupción, a dar lecciones sobre corrupción cuando tiene préstamos opacos de un banco húngaro por valor de 13 millones de euros? Porque usted habla de corrupción cuando han sido apercibidos por donaciones de hasta 11 millones de euros, señor Abascal. Donaciones de hasta 11 millones de euros que hace su partido a una fundación en la que, oh casualidad, usted es presidente vitalicio, que es la Fundación Disenso. Yo le voy a responder, señor Abascal, con todo respeto. Claro que usted puede hablar de corrupción porque la conoce muy bien. La conoce muy bien. Y ha decidido utilizar ese conocimiento para taparla, para fomentarla y no para combatirla. La verdad es que tampoco nos debería sorprender a nadie
porque la aprendió en la mejor de las escuelas. Hay que recordar que el señor Abascal fue militante y dirigente del Partido Popular. Y ahora ha decidido ir por libre, poner su conocimiento en práctica, así que le doy la enhorabuena, señor Abascal. Es usted un verdadero emprendedor de la política. Por eso, en Baleares pusieron sus votos para eliminar la Oficina de Lucha contra la Corrupción. Por eso en la Comunidad Valenciana cerraron con su apoyo a la Oficina Antifraude, porque cuando gobiernan ustedes con sus socios del PP, pues la lucha contra la corrupción no se refuerza, se borra simplemente del mapa. Las derechas pues no persiguen el cohecho ni la malversación, lo que hacen es institucionalizar todos esos delitos. Y cuando ya no pueden ocultarla, pues cambian de reglas del juego para que nadie las investigue. Y de momento pues le está saliendo bien la jugada, señor Abascal, se lo reconozco, porque las encuestas, por ejemplo, pues prometen más escaños en Castilla y León, en Extremadura, en Andalucía, todos ellos a costa del Partido Popular. Y en la Comunidad Valenciana, pues el señor Feijóo le ha convertido a usted en la persona que elegirá al nuevo presidente de la Generalitat, si es que ustedes llegan a un acuerdo. Feijóo ha preferido que sea usted quien elija al nuevo presidente y no lo elijan los valencianos y las valencianas. Se ve que los dos son igual de demócratas. Esta es la cuestión. Les vuelvo a pedir que convoquen elecciones en la Comunidad Valenciana. Porque la triste realidad es que ustedes están ayudando al Partido Popular a recortar y privatizar allí donde gobiernan. Dice el señor Abascal, es que yo no gobierno con el PP. Pero bueno, ¿cómo usted no gobierna con el PP? ¿A quién inviste usted en las comunidades autónomas donde tiene mayoría con el Partido Popular si no es un candidato del Partido Popular, sea primera fuerza o segunda fuerza del Partido Popular? Hombre, ya entiendo que le tenga que dar vergüenza, pero en fin, ustedes gobiernan con el Partido Popular y, evidentemente, esta es la realidad. Veremos qué es lo que pasa en la Comunidad Valenciana, pero como he dicho en mi primera de las intervenciones, señor Abascal, porque al final usted es el que tiene la sartén por el mango, este Gobierno va a defender los acuerdos europeos, los acuerdos internacionales y la legalidad vigente. Lo vamos a hacer, señoría, con todas las de la ley. Y si el señor Feijóo al final claudica y al final, bueno, pues en fin, se convierte una vez más en cautivo de Vox, no se preocupen los ciudadanos de Valencia, porque aquí está el Gobierno de España para defender sus derechos y sus libertades. Vuelve usted con el raca-raca de la migración. Yo le podría dar de nuevo datos sobre la migración, invasión de la migración. ¿Pero qué invasión de la migración, señoría? Pero deje usted de mentir a los españoles, deje usted de tratar de inocular miedo a la sociedad española. Más del 94% de los migrantes que están en nuestro país han llegado por vías regulares. Hemos reducido la migración irregular en lo que va de año en un 35%, la llegada de migración irregular a las Islas Canarias en un 50%, y lo hemos hecho no poniendo fragatas ni corbetas en la frontera con Mauritania, como usted y el señor Tellado piden y exigen, sino cooperando con Mauritania, cooperando con todos aquellos países de tránsito y de origen de esa migración. Cito textualmente, señorías, a un gran líder internacional que denunció recientemente, señor Abascal, lo siguiente. Abro comillas. Lo que dijo es que hay quienes buscan, y aquí abro comillas, el desequilibrio de nuestra sociedad, dando prioridad a los mercados y a la especulación financiera. De ahí que nieguen al Estado el encargado de velar por el bien común. Cierro comillas. ¿Sabe quién fue este líder, señor Abascal? Pues nada más y nada menos que el Papa León XIV, en su exhortación apostólica del mes de octubre. ¿Qué le parecen esas palabras? ¿Las comparten? Pues evidentemente no lo hacen. O se está con el Papa o se está con los agitadores anticatólicos de la Ilustración oscura. Explique a sus votantes con quién está usted y si es coherente con ello. Si quiere le doy otra cita, en este caso una frase del libro favorito del señor Feijóo, 1984, de Orwell. En el futuro distópico que él imaginó, abro comillas, dice textualmente Orwell: a los proletarios solo se les pedía un patriotismo primitivo útil para que trabajaran más y aceptaran menos. Cierro comillas. Eso es lo que usted hace, señoría, y lo que usted quiere, que nuestros jóvenes y no tan jóvenes se afilien a un patriotismo vacío que tape sus negligencias allí donde gobiernan y oculten su desmantelamiento del estado del bienestar. En todo caso, señorías, cuando lleguen las elecciones,
veremos cuántos jóvenes le votan a usted y cuántos jóvenes votan a la mayoría progresista de este país. Yo estoy convencido de que muchos jóvenes seguirán apostando por las políticas progresistas. Bueno. Señor Abascal, usted me ha dicho que me calle. Desde aquí ha dicho, cállese. Yo no me callo ni bajo el agua, señor Abascal. A la señora Martínez, del Grupo Parlamentario de Sumar, yo tengo que decirle simplemente una acotación. Yo creo que este juego de parecer que no se está en el gobierno, pero se está en el gobierno, no funciona muy bien, señoría. No, de verdad se lo digo. Yo creo, con todos los respetos, hagan ustedes lo que quieran. Si ustedes quieren criticar al gobierno y a todos los departamentos, ¿se imagina usted, señoría, que nosotros hiciéramos lo mismo con ministros y ministras de Sumar? No, nosotros tenemos muy claro cuál es el interés general y el propósito común de este gobierno de coalición progresista. Al señor Rufián, de Esquerra Republicana, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que efectivamente, como le he dicho antes al señor Feijóo, la Gürtel, la Kitschel, el señor Montoro, pues están en el PP. Usted también ha hablado sobre la corrupción moral, que efectivamente puede ser ilegal, pero desde luego hace un daño irreparable a la clase media trabajadora de nuestro país. Y como he dicho en mi primera de las intervenciones, y ha sido objeto de esta comparecencia también, es que hemos aumentado en más de 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas. Es decir, la gran paradoja es que este gobierno está transfiriendo recursos para que las comunidades autónomas puedan fortalecer las políticas públicas, y lo que hacen esas comunidades autónomas es precisamente lo contrario. Yo, desde luego, celebro el que usted, señoría, haga referencia a la Agenda 2030, que la defienda, como la defiende también el gobierno, no solamente en las políticas nacionales, sino también en las políticas y en los espacios multilaterales. Usted me reprocha, señoría, porque ustedes han sido perseguidos, han dicho que han sido víctimas. Yo mismo he sido víctima también, junto con otros muchos líderes de otras formaciones políticas progresistas e independentistas, del espionaje de la mal llamada Policía Patriótica y de la Operación Kitchen. Desde el año 2014 he tenido que conocer por los medios de comunicación que se espió no solamente a mi familia política, sino también que incluso se espió a dónde iba con mis hijas, al cine. Eso es lo que se hizo por parte de la mal llamada Policía Patriótica, con lo cual yo creo que ese ejercicio de empatía también se exigiría por su parte, ¿no? Sobre la seguridad, no tengo ningún problema en hablar de ella. De hecho, señor Rufián, lo que ha hecho este gobierno ha sido aumentar los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también, efectivamente, de los Mossos d'Esquadra en efectivos, como hemos pactado con su grupo parlamentario. Y sobre la migración, señoría, usted dice, tenemos que hablar de la migración y eso no significa comprar el marco de la derecha. Yo lo comparto completamente. Yo he hablado sin ningún tipo de tapujos del desafío que representa la migración. Pero usted solamente se queda con un ángulo, y es el securitario, si me permite, el desafío sobre la integración en los barrios de la migración. Por cierto, que no es competencia del Gobierno de España, es competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Pero en todo caso, si hablamos de la migración, recordemos cuál es el desafío que tiene por delante nuestro país. Como todas las sociedades occidentales, o queremos sociedades abiertas y prósperas o sociedades cerradas y empobrecidas. Yo aquí he dado datos en otros debates cuando hemos tenido que hablar de la migración. Si nosotros no revertimos esta tendencia demográfica, este invierno demográfico que sufre España, nosotros en 20 años vamos a tener la misma fuerza laboral que en 1990. Y eso significará que el crecimiento potencial será menos de un 1%, y eso significará que no vamos a poder financiar el estado del bienestar en sus actuales condiciones. Por tanto, aquellos que defienden que no haya migración, aquellos como la ultraderecha y la derecha, desgraciadamente, que ha claudicado esa ultraderecha, que defienden la deportación de la migración, lo único que están ofreciendo a la ciudadanía española es pobreza. Es pobreza. Nosotros, desde luego, claro que queremos entrar en ese debate sobre la migración, porque ya no es solamente una cuestión moral, es una cuestión también de oportunidad económica, social, de desarrollo, y sin duda alguna también tiene que ver con nuestro pasado, con nuestra memoria, la suya, la mía,
la de muchos ciudadanos y ciudadanas pues que han visto en el pasado, durante la dictadura franquista o después de la crisis financiera, a muchos jóvenes emigrar como consecuencia de la falta de oportunidades en nuestro país. Fíjese, si en aquellos países donde los jóvenes se fueron después de la crisis financiera se les tratara como pide el Partido Popular y Vox que se trate a los migrantes en España, en la España del año 2025. Esta es la gran vergüenza del Partido Popular y de Vox, pero no es, desde luego, lo que defiende el Gobierno de España. Bueno, usted me habla de qué será de la legislatura. Bueno, nosotros somos muy conscientes, y lo digo con toda humildad, de que tenemos un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Somos muy conscientes también, señoría, de que es una mayoría parlamentaria muy compleja. También le diré una cosa, la realidad es la realidad, y la realidad emanada de las urnas es este Parlamento tan complejo desde el punto de vista de los grupos parlamentarios. Y yo, en mi primera intervención, exigí, no se lo digo a usted, se lo digo a todos los grupos parlamentarios, agradezco, vaya por delante siempre la actitud constructiva del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, siempre pediré a todos los grupos parlamentarios que sean conscientes de que aquí hay fuerzas pues muy antagónicas en lo ideológico, que bueno, pues están escoradas a la derecha, otras a la izquierda, y que por tanto necesitamos también encontrar marcos comunes para poder sacar adelante muchas de estas medidas, ¿no? Eso es un poco lo que también me gustaría decirle a la señora Nogueras, ¿no?, de Junts per Catalunya, cuando dice es que se han paralizado muchas de estas tramitaciones parlamentarias a las cuales usted ha hecho referencia. ¿Pero por qué ha sido, señoría? Pues ha sido simple y llanamente porque no se ha llegado a un acuerdo con su grupo parlamentario. No se ha llegado a un acuerdo, señoría, porque no solamente están ustedes, están otros grupos parlamentarios que tenemos también que encajar para poder sacar adelante esas leyes. Y eso, en fin, no tiene nada que ver con una falta de voluntad política por parte del Gobierno o del Grupo Parlamentario Socialista. La tenemos total porque queremos cumplir con todos nuestros acuerdos, en su caso con los acuerdos de Bruselas. Y yo le hablo muy francamente, como usted también lo ha hecho, pues yo creo que a ninguno nos fascina la aritmética parlamentaria que salió de las elecciones generales. A ninguno. Porque no hay mayorías consolidadas, porque cada ley pues exige de una negociación y un enfoque distinto. Pues por supuesto que no es fácil, señorías. Pero así es el Parlamento que eligieron los ciudadanos y ciudadanas el pasado mes de julio del año 2023. Y nuestro deber, por tanto, no es ni dinamitarlo ni tampoco bloquearlo, porque las legislaturas pues duran 4 años. Duran 4 años. Nuestro deber es trabajar con esa realidad que nos dijeron los ciudadanos y ciudadanas hace 2 años. Nuestra obligación pues es eso, es negociar, es dialogar, es construir acuerdos. En fin, seamos honestos. Mi grupo parlamentario necesita sus votos. Es así. Como necesitamos otros muchos votos de otras muchas formaciones políticas para sacar adelante nuestra agenda legislativa. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. También los necesita. ¿O es que va usted a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña y aspiran a prohibir el catalán y a acabar con su autogobierno? No sé, si está ahora mismo la ponencia sobre multirreincidencia, que por cierto, les recuerdo, señoría, que en el año 2022, con el voto afirmativo de Junts per Catalunya, votamos a favor de la reforma del Código Penal para incorporar estos delitos. Y también hemos puesto hace pocos años, me parece que fue en 2024, si la memoria no me falla, ministro de Justicia, ese acuerdo entre el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para reforzar ante los delitos de multirreincidencia las calles de Barcelona, ¿no?, y de Cataluña, ¿no? Pero en fin, yo creo que tenemos 2 opciones. O un bloqueo que, honestamente, señoría, no conduce a nada, o un entendimiento que puede llevar más prosperidad y más autogobierno a Cataluña. Nosotros, desde luego, ya le digo, lo tenemos muy claro. Vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, que es negociar, que es trabajar para cumplir con nuestros compromisos, también con los de Junts per Catalunya, con los demás grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura y con los millones de españoles a quienes representamos. Ustedes también representan y usted, bueno, pues legítimamente se erige en la voz de Cataluña, de los catalanes y catalanas, pero humildemente le recuerdo, señoría, que el primer partido votado en Cataluña pues es el Partido de los Socialistas Catalanes y, por tanto, algo tendremos también que decir nosotros, ¿no? En todo caso, creo que hemos logrado grandes acuerdos, ¿no?
en muchos ámbitos, en la ley básica de bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales, que creo que es algo que afecta también a Cataluña, me refiero a los incendios, en una ley que usted ha hecho referencia, como es la ley ELA, en la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Y bueno, pues ha servido para ampliar los permisos de paternidad y maternidad, que yo creo que es ampliamente aplaudido también por votantes independentistas de Cataluña. En fin, dice usted que hay que cumplir con los compromisos y yo le doy la razón y le aseguro que estamos trabajando en ello, señoría, y que vamos a esforzarnos aún más por alcanzarlos, ¿no? Incluyendo pues bueno, todas las cuestiones que usted ha dicho sobre multirreincidencia, sobre la publicación de las balanzas fiscales, sobre la garantía del servicio de cajero automático. Tampoco no obvie el que nosotros sí que estamos apostando por la inclusión financiera desde hace ya bastante tiempo, por la ejecución de los presupuestos pendientes, por una mayor presencia de Cataluña en los organismos internacionales y por la normalización política con la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Ya son más de 360 personas las que se han beneficiado de la ley de amnistía, señoría, y efectivamente, bueno, pues estamos a la espera de ver cuál es el pronunciamiento tanto del Tribunal de Justicia Europeo como también del Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, hay tareas pendientes, por tanto, señoría, muchísimas, pero créame que bloquear iniciativas que mejoran la vida de la gente en Cataluña y también en el conjunto del Estado no les va a perjudicar, antes al contrario. Y por tanto, bueno, pues nosotros estamos cumpliendo con todo lo acordado y lo que depende en exclusiva del Gobierno de España, pues está ahí, señoría, o en trámite de aprobación o se está aprobando. Y en aquello que no depende en exclusiva de nosotros, pues estamos trabajando porque eso se cumpla. Simplemente le diré una cosa. Según los datos, la confianza en el Gobierno de España ha crecido de forma significativa en Cataluña desde que tengo el honor de presidir el Gobierno, pasando en el año 2017 de un 20% a un 46% en el año 2025, es decir, más que duplicándose en ese periodo la confianza de los catalanes en el Gobierno de España. Yo creo que tenemos que seguir en esa línea, señoría, y, en fin, usted habla de insultos. Yo no he insultado nunca a su grupo parlamentario ni a usted y, por tanto, le ruego que usted tampoco en sus intervenciones haga eso conmigo. A la señora Izpirua de H. Bildu, bueno, habla de la sumisión de Europa, ¿no? Es cierto, tengo que reconocérselo, que para mí se hace duro el tener que compartir pues en el Consejo Europeo con una amplísima mayoría, no de gobiernos ya que estén en el centro derecha, sino que están en la ultraderecha, ¿no? Lo he dicho en alguna otra ocasión al principio de mi intervención, yo creo que no solamente en España, sino también en Europa estamos asistiendo a un desconcierto total y absoluto por parte de la derecha tradicional sobre lo que es la emergencia de la ultraderecha. No hay que olvidar que Víctor Orbán, que hoy es el paradigma, la referencia fundamental en Europa de esa ultraderecha, y no más que ver al señor Abascal, de donde parte es precisamente de la familia del Partido Popular Europeo, como el señor Abascal, por cierto, parte también de la familia del Partido Popular en España, ¿no? Por tanto, nosotros sí que estamos alzando la voz, señoría, y creo que hemos logrado cosas que nos gustaría lograr más, sin duda alguna, señoría, pero creo que haber preservado el acuerdo del 90% de reducción de emisiones para el año 2040, aunque haya votado el Partido Popular con la extrema derecha en el Parlamento Europeo en contra de este compromiso. En el Consejo Europeo así se ha logrado. Creo que el haber sostenido el que nosotros con un 2,1% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa podemos hacer frente a las capacidades que se nos requieren por parte de la Alianza Atlántica, frente al 5% que efectivamente se ha tratado de imponer por parte de otras administraciones, son elementos que demuestran la importancia, la relevancia para España y para Europa de sostener un gobierno de coalición progresista y, por supuesto, también de continuar con nuestra agenda legislativa progresista. Por eso, cuando usted plantea cuál es el propósito de la legislatura y usted dice tenemos que seguir trabajando en el ámbito europeo para defender los derechos de los palestinos, eso está haciendo el Gobierno de España, para sostener el compromiso climático de Europa, eso está haciendo España, para plantear la ruptura del acuerdo estratégico con Israel como consecuencia del genocidio, eso está sosteniendo España, para, por ejemplo, defender el multilateralismo, pues eso está sosteniendo España en la COP de Brasil o también, lógicamente, en la Cumbre Unión Europea-CELAC que se ha celebrado hace escasos días en Santa Marta, en la ciudad caribeña de Colombia, ¿no? Y a nivel nacional,
usted también ha hecho referencia a ello. La ley de vivienda, el salario mínimo interprofesional, el refuerzo del estado del bienestar, la descarbonización de la economía, señoría. En eso está este Gobierno y por eso creo que merece la pena continuar esta legislatura haciendo estos avances y también consolidándolos, porque al final de esto va de consolidar derechos, libertades y políticas que se hagan irreversibles, ¿no? O tratemos al menos de que se hagan irreversibles porque son asumidas en su totalidad por el Gobierno o por la sociedad española, mejor dicho. A la señora Vaquero del Partido Nacionalista Vasco, bueno, sobre la Unión Europea, usted ha hablado de Ucrania. Bueno, yo creo, señoría, que el Gobierno de España siempre ha manifestado su predisposición a la paz en Ucrania, a los puntos de ese acuerdo que ofreció el presidente Zelensky a la comunidad internacional y también a la Rusia de Putin para poner fin a esta guerra, respetando siempre la integridad territorial y, por tanto, entre otras cosas, devolviendo los territorios ocupados, ¿no? Y yo creo honestamente que también nosotros hacemos un flaco favor a Ucrania y también a lo que ha hecho Europa durante estos largos años de guerra, porque creo que Putin no ha logrado sus objetivos. Yo siempre cuento esta anécdota. Cuando llegué a Kiev la primera de las veces, un mes, 2 meses después de la invasión, acompañado de la primera ministra danesa, tuve ocasión de poder hablar con vecinos y vecinas de zonas ocupadas que fueron liberadas posteriormente por las Fuerzas Armadas ucranianas. Algunos de estos vecinos y vecinas de las zonas ocupadas me decían que los rusos, los primeros que llegaron las primeras semanas a Kiev, llevaban en su mochila pues, los uniformes de gala. Los uniformes de gala. ¿Eso qué significa? Pues significa que Rusia y que Putin pensaba que la invasión de Ucrania iba a durar 2 semanas y no 4 años como lleva durando esta guerra, o esta resistencia, si podemos llamarlo de una manera mucho más apropiada. Y eso tiene que ver también con la solidaridad y con la corresponsabilidad de Europa en lo que es el prestar, bueno, pues ayuda no solamente humanitaria, como estamos haciendo, ayuda también para el suministro eléctrico o ayuda también militar, formación, capacidades, en definitiva, como está haciendo Europa y también España. Sobre Palestina, señoría, pues usted dice que Europa tendría que hacer más. Yo lo comparto, señora Vaquero, lo comparto. Creo que además he sido bastante claro en todas mis manifestaciones en Bruselas cuando esta cuestión se ha tratado, pero también creo que es importante reconocer la labor que está haciendo Europa, porque frente a los recortes que se han producido por parte de otras grandes potencias, agencias multilaterales que trabajan sobre el terreno, como es, por ejemplo, el caso de UNRWA, no solamente en Palestina, sino también en países aledaños, como es, por ejemplo, Jordania, lo que hacemos, señoría, es recordar siempre que bueno, pues la Unión Europea es el principal donante a Palestina y que, desde luego, la autoridad palestina pues, se financia en buena medida con los recursos económicos europeos y no con los que le corresponden como consecuencia de la congelación de esos ingresos que hace el Gobierno de Israel y que no pueden permitir financiar esa autoridad palestina. Sobre el Acuerdo Verde y el clima, no puedo estar más de acuerdo. Sobre el Greco, pues he manifestado en mi primera intervención que, desde luego, estamos cumpliendo con toda esa hoja de ruta, tanto del Plan de Regeneración Democrática como del Plan de Lucha contra la Corrupción. Y, bueno, insisto, el Gobierno tiene una minoría parlamentaria y, por tanto, lo que necesitamos es trabajar con las demás fuerzas parlamentarias para poder sacar adelante toda esta agenda, ¿no? La legislatura, pues efectivamente, es lo que he dicho antes. La realidad es la realidad y sobre ella tenemos que operar, señoría. A mí tampoco me fascina esta realidad parlamentaria que salió de las urnas el pasado 2023, pero sobre ella tengo que trabajar y tengo que operar. Lo que no podemos hacer es convocar día sí, día también elecciones hasta que nos salga la mayoría parlamentaria que nos convenga a cada cual. Y creo que eso es lo más democrático y lo que está haciendo este Gobierno, ¿no? Dice usted, unos contra otros. Yo tengo que decirle, señoría, que defiendo con convicción mis ideas, las políticas que implementa y desarrolla el Gobierno de coalición progresista, pero tengo que decirle también, señoría, que esta polarización a la cual usted parece que más o menos nos pone al mismo nivel es absolutamente asimétrica. Yo no insulto a sus señorías del Partido Popular y de Vox. Puedo decir lo que pienso sobre ellas, pero no les insulto. ¿Ve?
A ver, yo no os insulto, señoría. Otros vinieron a insultar, o mejor dicho, a no insultar, y en lo que han quedado. Señora Belarra, bueno, hay cosas que ya... Habla, por ejemplo, de la economía del país, y efectivamente tiene razón. Una cosa es la macroeconomía, otra cosa es la microeconomía. Pero es tan importante la macro como la microeconomía. Para que se cree empleo tiene que crecer la economía, que es lo que está haciendo. Se está creando empleo y creo además que es justo reconocerlo con una calidad y una dignidad que no tenía con marcos laborales previos, con la contrarreforma, por ejemplo, del señor Rajoy después de la crisis financiera. Y hemos aumentado también los recursos del Estado del Bienestar. Lo he dicho antes en mi primera intervención, 300.000 millones de euros que hemos invertido de más en la financiación de las políticas públicas, ¿no? Usted dice, bueno, pues propone una serie de reformas y dice, para ir contra, para reventar, ha utilizado el término reventar, ¿no? Bueno, yo comparto lo que haría un gobierno del Partido Popular con Vox, pero discrepo. Nosotros no gobernamos contra nadie, señoría. Nosotros gobernamos a favor de una mayoría, voten lo que voten. Cuando revalorizamos las pensiones, cuando aumentamos las becas, cuando aumentamos el salario mínimo interprofesional, cuando ponemos pie en pared ante el retroceso que se está dando en aquellos gobiernos autonómicos o municipales en lo que tiene que ver con la cuestión LGTBI o, sin duda alguna, también feminista, desde luego lo estamos haciendo en beneficio de los hombres y las mujeres que votan, lo que quieran libremente y afortunadamente en nuestra democracia, ¿no? Sobre la migración, dice usted aprobar la iniciativa legislativa popular. Bueno, estamos escuchando sus propuestas. Es, insisto, necesario el concurso, la participación de todos los grupos parlamentarios. Ojalá podamos hacerlo. Con todo, ya sabe usted, señoría, que, bueno, pues que hemos reformado el reglamento de extranjería y estamos efectivamente normalizando la situación de muchos de esos migrantes que están aportando a la prosperidad y al desarrollo de nuestro país. Sobre el rey Juan Carlos y las memorias, pues bueno, yo creo que lo que he tenido que decir ha hecho referencia a mi última entrevista en un medio de comunicación, pues ya he dicho lo que tenía que decir. Sí que tengo que decirle que me resulta particularmente doloroso en un país donde hay familias que todavía buscan los restos de sus familiares en las cunetas de nuestro país, escuchar al rey emérito hacer y dar loas al dictador Franco. A mí me resulta particularmente doloroso. Y sobre Palestina, bueno, pues estamos a la espera de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que materializará no solamente Egipto, sino también la cumbre de alto nivel que se dio en Naciones Unidas, auspiciada por Arabia Saudí y Francia, en el seno de Naciones Unidas. Y, en fin, como he dicho en mi primera intervención, seremos constructivos y estaremos vigilantes, ¿no? Al señor Rego, habla del militarismo, habla de ese aumento, ¿no?, del presupuesto en defensa para llegar a acuerdos que nosotros pues, no firmamos en el año 2014, no estábamos en el gobierno entonces, pero quiero recordarle que Galicia es una de las principales comunidades autónomas que se está viendo beneficiada en carga de trabajo y de empleo como consecuencia del trabajo que hay hoy en Ferrol, en toda la comarca, y que me parece importante la aportación que está haciendo Navantia, una empresa pública, al desarrollo industrial de Ferrol, de A Coruña y de Galicia en su conjunto, ¿no? También en otros muchos territorios del país. Habla usted también sobre una suerte como si hubiera un coste de oportunidad. Lo he dicho antes, nosotros hemos aumentado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa para cumplir con ese 2%, pero no estamos recortando ninguna de las políticas públicas. Ese fue mi compromiso con sus señorías. Y también cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro compromiso con el multilateralismo o la ayuda oficial al desarrollo, pues lo que hemos hecho ha sido perseverar en nuestro compromiso de llegar al 0,7% de ayuda oficial al desarrollo del Producto Interior Bruto, algo que no está ocurriendo, por desgracia, en otros muchos países. No miro solamente a Estados Unidos, sino también miro a países europeos. También por eso yo creo que merece la pena
la persistencia, ¿no?, de la acción del Gobierno de coalición progresista. A la señora Valido, de Coalición Canaria, bueno, simplemente hacerle la referencia que me ha informado el ministro Ángel Víctor Torres y también la vicepresidenta del Gobierno. Y bueno, nosotros llegamos a un acuerdo con el señor Clavijo, ¿no?, con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no?, en relación con ese Real Decreto Ley de Canarias, y en lo que hemos llegado a un acuerdo, pues vamos a cumplir. En otras cuestiones, pues señoría, ustedes tendrán que valorarlo, ¿no? Al señor de Catalá, bueno, me reprocha que yo utilicé el término que no era decente. Efectivamente, no es decente. Afortunadamente ya es pasado, porque ya no continúa siendo presidente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, pero no era decente el que el señor Feijóo y el señor Abascal pues mantuvieran al señor Mazón al frente del Gobierno de la Generalitat. Y, por supuesto, bueno, yo ya me consta que a usted no le gusta un pimiento este Gobierno, que le vamos a hacer, pero creo que le está sentando bien también a la Comunidad Foral de Navarra, como así demuestran los números, tanto desde el punto de vista económico como también de respeto y fortalecimiento de su autogobierno. A la señora portavoz, diputada de Compromís, bueno, yo lo he dicho en muchas ocasiones, el debate no es tanto el señor Mazón, sino romper la mayoría negacionista que hoy en el Parlamento de la Comunitat Valenciana. Antes he hecho referencia, hablando al señor Abascal y al señor Núñez Feijóo, sobre los recortes que se han hecho en todo lo que tiene que ver con la protección civil y las emergencias en la Comunitat Valenciana desde que el Partido Popular apoya o gobierna con el apoyo de Vox. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es romper esa mayoría negacionista. Y esa mayoría negacionista solamente se puede romper en las urnas. Desde luego, no se puede romper con la actual correlación de fuerzas parlamentarias en las Corts valencianas. Y al señor Patxi López, pues, bueno, yo creo que ha hecho un reconocimiento a la acción del Gobierno de España. He dicho antes en mi primera de las intervenciones que realmente estamos asistiendo desde la crisis financiera a un colapso político e intelectual de la derecha tradicional en el continente europeo y también, yo diría que en términos globales, ¿no? La derecha tradicional sabe que la respuesta que se dio a la crisis financiera desde el punto de vista neoliberal ha sido un auténtico fracaso. Sabe también que hay una vía alternativa que sí que está dando sus frutos para bien en el conjunto de la sociedad española, que es la vía española que abrimos en el año 2018. Y, por tanto, bueno, pues como dije antes en mi primera de las intervenciones, señoría, pues cuando lleguen las elecciones en el año 2027 nos presentaremos con una hoja de servicios que yo creo que va a ser muy positiva para el conjunto de la ciudadanía española en términos de creación de empleo, en términos de crecimiento económico, en términos de consolidación fiscal de las cuentas públicas en nuestro país y en términos de avance y consolidación de derechos y libertades para la mayoría social de nuestro país. Y eso lo haremos con mucho orgullo y, sobre todo, con el apoyo principal del Grupo Parlamentario Socialista, al que le quiero dar las gracias desde esta tribuna. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación intervendrán los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Núñez Feijóo, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez,
podría usted perfectamente presentar el magazine mañanero de Televisión Española, o quizás podría usted ser el jefe de informativos territoriales de Televisión Española. Realmente, señoría, está buscando empleo. Sí, sí. Eso que desconecta y da las noticias de las comunidades autónomas en Televisión Española, el señor Sánchez. Mira, venía a hacer lo de siempre. No ha dedicado más tiempo a mí que a España. Ahora bien, allá ustedes. Lo que es sorprendente, señores socios, oiga, ¿a ustedes les parece presentable todo esto? ¿Ustedes le apoyan para hacer esto? ¿Ustedes le apoyan para hacer oposición a los presidentes del Partido Popular? ¿Por qué no se va usted al Senado, en la Comisión Territorial, y habla usted de comunidades autónomas, señor Sánchez? Mire, señor Sánchez, mire, señor Sánchez, mire. En Andalucía, en Galicia, en Madrid, en Aragón, en Extremadura, en Valencia, en Castilla y León, en todas le va a ganar el Partido Popular a usted y a su Partido Socialista. En todas, señoría. Tenga cuidado, Óscar López, tenga cuidado usted, que después de lo que he oído no le gustaría más que ser candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Tenga usted cuidado, ¿eh? Bueno, en fin, señoría, esto comprenderá usted que para la gente que nos ve... Oiga, usted que ha venido a hablar de gestión, imagínese usted uno de los gestores más experimentados de la política europea, al que se le paran los trenes, al que provoca el apagón y al que ni siquiera le funcionan las pulseras para preservar la integridad de las mujeres. Hombre, lecciones de gestión ninguna. Bueno, no. Y ha venido también a dar lecciones de sanidad. El secretario general de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad, que no distingue una endoscopia de una colonoscopia, resulta que viene a dar lecciones de sanidad. Pero esto es sorprendente. ¿Usted sabe que la Comunidad Autónoma de Cataluña es la que tiene mayor porcentaje de lista de espera por 1000 habitantes? No, evidentemente. No se lo pone el papel y por lo tanto no lo sabe. Mire, señor Sánchez, con todos los respetos, ha venido usted a contar aquí unas milongas. Ha venido a contar la crisis inmobiliaria que hizo el PP. Mire, año 2007. Número de viviendas nuevas iniciadas con el gobierno de Zapatero, 643.000. Año 2006, 665.000. Año 2008, 615.000. 3 presupuestos, 3 anualidades del señor Zapatero, se han hecho 2 millones de viviendas nuevas en España y habla usted de la burbuja inmobiliaria. Un poco de respeto, señor Sánchez. Un poco de respeto, que miraron para otro lado mientras se quebraban las cajas de ahorro. Señor Sánchez, habla usted también de que no se ha hecho ninguna propuesta útil. Hombre, aquí el único que ha hecho una propuesta útil he sido yo. Bajar los impuestos el 60% a los jóvenes para que adquieran una primera vivienda y aplazar el resto 15 o 20 años en función del crédito hipotecario. Esa es la única propuesta que se ha hecho aquí. Dice usted que el informe de la comisión avala sus tesis. Oiga, pero es que miente incluso sobre esto. Le voy a leer lo que dice el informe de la comisión, página 7. Muchos países cuentan con medidas de control del alquiler, pero estas pueden provocar efectos adversos. Sigo. Estas regulaciones afectan a la evolución del mercado del alquiler y reducen los incentivos de los propietarios para hacer renovaciones. Sigo. También pueden provocar aumentos mayores en los alquileres o reducir la oferta de viviendas en el mercado de alquiler. ¿Pero por qué viene a mentir? Incluso sobre informes oficiales. Bueno, es una cosa absolutamente sorprendente. Oiga, no. Sorprendente, señoría. Mire, con todos los respetos, nunca, jamás, España fue el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Jamás. Y nunca España fue el cuarto país de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza. Hablando de encuestas, señor Sánchez, tome ahí, no las de Tezanos, esa que inventa usted, no, y que pagamos los españoles. 147-107, diferencia 40 escaños. Ahora, sobre el Pacto Verde, pero ¿usted sabe cuánto ha reducido usted las emisiones de CO2? Si ni lo sabe. Desde el año 90 al año 23 se han reducido las emisiones de CO2 en España el 12,5%.
el 12,5% desde el año 90 al año 2023 y dice que lo quiere reducir al año más de lo que se ha reducido en 30. ¿Pero por qué le miente a la gente? ¿Por qué le miente a la gente, señor Sánchez, incluso con datos, falseando los datos? Mire, señoría, el primero, señoría, usted me dice de... Ya hablaremos en el Senado sobre esto. Yo hablé con Mazón antes que usted, hablé con el señor Paje antes que usted, fui a Letour antes que usted y fui al CECOPI antes que usted. Mire, ¿sabe una cosa? El problema de todo esto es que si vuelve a llover con la intensidad que llovió, volvería a pasar lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque durante 7 años le negaron el pan y la sal a la Comunitat Valenciana. Porque le negaron el pan y la sal en las infraestructuras hídricas e hidráulicas. Esta legislatura, señoría, esta legislatura nació muerta, lo sabemos todos, y todos ustedes, allá ustedes y su biografía política, lo único que han conseguido es bloquear el país. Son ustedes los cómplices del bloqueo de los españoles. Y además cómplices de un presidente que ya solo le interesa su protección personal. Verán ustedes, si les compensa esto, allá ustedes. A mí no. Por eso, el bloqueo no va a durar siempre. Antes o después, España tendrá un gobierno. Y antes o después, España tendrá un responsable en materia de vivienda. ¿Y a usted le parece? Yo no estoy repartiendo nada. Estoy diciendo que el vicepresidente primero de mi gobierno será responsable de vivienda. Hombre, también puedo coger al suyo, ¿no? Pero quizás no pueda. ¿Quién era su responsable de vivienda? El señor Ábalos. Pues no creo que deba yo hacerme responsable. Mire, España tendrá un gobierno que se volverá a ocupar de los problemas de los españoles, que haga crecer la economía y deje de asfixiar a la gente, que limpie las instituciones y ponga orden, y que genere seguridad dentro de nuestras fronteras y confianza fuera de ella. Y un gobierno leal a las instituciones del Estado. Mire, tendrá un gobierno respetuoso con los jefes del Estado, con sus luces y con sus sombras, pero respetuoso con los jefes del Estado. Y tendrá un gobierno respetuoso con el actual jefe del Estado y no le dejará solo en ningún lugar de España. Venir aquí, desde esta tribuna, a censurar a un jefe del Estado no lo ha hecho jamás ningún presidente democrático de nuestro país. Jamás se ha hecho eso. Mire, señor Sánchez, España tendrá un gobierno decente y a partir de esta sesión lo necesita más que nunca. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Núñez Feijóo. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde, cuando quiera. Muchas gracias. Ha subido el cardenal Sánchez a la tribuna invocando declaraciones papales y disfrazado de moderadito, que es como ver al lobo del cuento de Caperucita disfrazado de abuelita. Claro, no le hace falta.
atacar. Ya tiene a Pachi López, el difamador, ya tiene al abogado defensor Rufián y ya tiene a los escuadristas de Podemos amenazando en esta tribuna con reventar a la derecha. Reventar a la derecha. ¿Cuántas palabras se me han borrado a mí del diario de sesiones sin que ninguna de ellas fuera amenazante? Para ver a algunos que sueñan con las checas en estos momentos en la tribuna del Parlamento. ¿Qué pasaría si yo en esta tribuna cometiera la barbaridad de decir que hay que reventar al presidente del gobierno o a los ministros? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se me llamaría al orden? ¿Cómo gritarían ustedes como auténticos energúmenos? Pues nada, ha salido el cardenal moderadito a decirle, bueno, no nos identificamos con estas cosas. Sí se identifican, porque usted ha indultado la violencia terrorista contra Vox en Zaragoza. Lo ha hecho su Consejo de Ministros. Por cierto, se ha echado sobre la tribuna para hablarme antes y casi se pone por encima de los micros a decirme, yo no me callo ni debajo del agua. Ante el juez sí que se calló. Ante el juez no quiso declarar. Sí se calla usted, señor Sánchez. Sí se calla ante el juez. Solo pronunció unas tímidas palabras acogiéndose a su derecho a no declarar. Sí se calla. De hecho, a mí no me ha contestado a la única oferta seria que se ha hecho hoy en este Parlamento. Yo le he hablado de las elecciones en Valencia y de las elecciones en España. No era retórica para señalar su contradicción. Yo no vengo aquí a hacer retórica, vengo a hablar de cosas concretas. No hay que tener miedo a la voz de los españoles. Claro que no hay que tener miedo. ¿Tiene usted miedo a algo? ¿No tiene valor para convocar unas elecciones en España y que al día siguiente sean convocadas en Valencia? Hágalo hoy aquí, comprométase con los españoles. Los españoles tienen derecho a votar, no hay que tener miedo a la voz del pueblo. Acordemos aquí, con luz y taquígrafos, ante los españoles, esas dos convocatorias electorales. Responda, no se calle, porque sí se calla usted. Quiere escurrir el bulto. Lo han escuchado todos los españoles y usted no se atreve a contestar. Yo le digo que no tengo miedo a ir a elecciones en ningún sitio. Convoque usted elecciones y vaya a hacer campaña electoral a paiporta, a ver si se atreve. Luego, estamos aquí con unos con la cantinela de la pinza entre el PSOE y Vox, que no se cree nadie, y los otros con la cantinela de que tenemos unos acuerdos con el Partido Popular con el que no gobernamos. No, gobiernan ustedes con el Partido Popular en Bruselas y en Ceuta y se han repartido las instituciones en España. No somos nosotros, lo reitero. El problema de los problemas son las políticas que nacen de sus acuerdos en Bruselas, las del pacto migratorio, las del pacto verde, las de las leyes de género, las políticas fiscales y hasta los acuerdos que tienen en Ceuta, donde han convertido en obligatorio para los niños en los comedores escolares la comida halal. Y lo han hecho ustedes, que gobiernan juntos en Ceuta. Luego veo que se ríen mucho de la propuesta del señor Feijóo, de la vicepresidencia primera. Yo he dicho que no me parecía oportuno, pero no se rían tanto. Si quizá ese vicepresidente primero del señor Feijóo, si es que los españoles le votan y le permiten formar una mayoría, es el señor Bolaños, porque le dan instrucciones en Bruselas, como han hecho en muchos otros países, y les han obligado a pactar a populares y a socialistas. Así que no se rían tanto. Y utilizo mi último minuto y medio, poco más, si me lo concede el presidente, para hablar de la corrupción que se me ha achacado por parte del presidente del gobierno. Ha subido aquí muy bravo a acusarme de corrupción. A mí, por disenso, por Vox, por mi vida. Yo no he sido jamás convocado a un tribunal, ni imputado, ni condenado por absolutamente nada. Y le voy a decir algo más, tampoco Vox. Vox tiene 2 sanciones de su Tribunal de Cuentas. ¿Y sabe lo que ha ocurrido con las sanciones del Tribunal de Cuentas? Que han sido tumbadas en el Tribunal Supremo. Vox está limpio y ustedes no pueden decir lo mismo. Su partido está en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y por financiación ilegal. Su número 2, uno en la cárcel y el otro en el banquillo, y su familia en el banquillo. ¿Pero de qué habla? ¿De qué corrupción de los demás habla usted? Estoy muy tranquilo. Lo que pasa es que yo me creo lo que digo, no como este señor que tiene a su lado. Yo estoy muy tranquilo. Por cierto, eso de la presidencia vitalicia de disenso es falso. Es falso. Lo repite usted siempre y sabe que es falso. Es usted un embustero y un mentiroso. Y quiero que lo sepan todos los españoles. Es falso. La Fundación Disenso, que es la fundación de Vox, y que yo no presido de manera vitalicia, como usted se inventa y sostiene porque cree que repetir una mentira la convierte en verdad, es la fundación de Vox. Ustedes tienen la suya.
Y estos señores, la suya, podríamos hablar de las de todos. Y yo lo que digo es que la nuestra está limpia de polvo y paja y no tiene ningún tipo de sanción ni absolutamente nada opaco. Y lo último, me ha dicho que yo no trabajo. Bueno, pues menos mal, reconózcame el mérito de haber montado el tercer partido de España desde la cama. Reconózcame eso. Si trabajo un poco más, ¿quiere que lo haga más? Pues mire, podemos ponerle más querellas, estoy en ello, como la última con la que se ha abierto una causa por financiación ilegal a su partido. Sus querellas, como no trabajan mucho, no funcionan, las rechaza la Fiscalía. ¿Quiere que trabajemos más, que por nuestros discursos los españoles conozcan nuestras posiciones? No se preocupe, lo vamos a hacer. De hecho, ya hay, no solo los jóvenes, señor Sánchez, que veo que le irrita, hay 350.000 personas que le votaron a usted el 23 de julio y que en las próximas elecciones han dicho que me van a votar a mí. Ya veremos, no. Usted ya los ha engañado de manera suficiente. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Martínez Barbero. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, buenas tardes ya. Mire, yo no entiendo por qué, en lugar de responderme, que yo preguntas le he dejado, pues básicamente me ha criticado. Señor presidente, no hay mayor lealtad a este gobierno que pensar en la gente que nos votó. Esa gente que quiere volver a votarnos con la cabeza alta. Pensar en el pueblo de la coalición es poner sobre la mesa soluciones a la crisis de vivienda. Y claro que sí, claro que sabemos quiénes son los culpables de esa crisis, son los rentistas. Y muchos, además, de ellos están aquí, muchos de esos grandes tenedores están sentados en las bancadas del PP y de Vox. Son ellos los que han convertido efectivamente este derecho en un casino, pero, señor presidente, ¿sabe dónde se está jugando a la ruleta con el futuro de nuestros jóvenes? En los canales de Telegram. En los canales de Telegram los fondos buitre están comprando en minutos casas sin siquiera verlas. De esto va la legislatura. Por eso nuestra obligación es tomar medidas ya. Y sobre la mesa tienen las nuestras. 1, congelar alquileres. Se lo repito, son 300.000 contratos que están a punto de vencer, 300.000 hogares y familias que están en la cuerda floja. Y 2, devolver al parque público 25.000 viviendas que ahora mismo están en mano de los fondos buitres. Es que no tenemos tiempo, no podemos esperar, señor presidente. Y mire, señor Feijóo, es que es muy difícil tomárselo en serio, porque francamente nada de lo que usted exige aquí se lo aplica a sí mismo. No convoca elecciones en Valencia. Se tira la mitad de su discurso repartiendo cargos y ministerios. Y donde usted gobierna, la gente tiene miedo. En Valencia, la gente mira al cielo con terror. En Andalucía, cada vez que una mujer recibe el resultado de una mamografía, no sabe si le están mintiendo o no. Y en Madrid lo mismo, pero con los enfermos de cáncer de colon. Y en Castilla, León y Galicia, las vecinas y vecinos cuentan los días hasta el siguiente incendio. Señor Feijóo, ¿no se dan cuenta de que son ustedes un peligro? Dice usted que no es presidente porque no quiere, y la realidad es que no es presidente porque aún usted no entiende para nada el país que pretende gobernar, porque hace demasiado tiempo que no mira hacia fuera de esa sede suya pagada con dinero B. Y si el PP por sí solo ya diera miedo, es que usted ha decidido atar su futuro y su presente a una coalición del terror, por mucho que lo niegue, a una coalición del terror, por mucho que lo niegue su socio con el señor Abascal. Un dúo que nos ofrece más de lo mismo, privilegios para unos pocos y miseria para unos muchos, pleitesía con los de arriba y crueldad con los de abajo. Ustedes se ensañan especialmente con las mujeres. En Andalucía, Moreno Bonilla nos llama mentirosas y Vox niega a nuestras muertas, a las 1.331 mujeres asesinadas.
Cada pacto con el señor Abascal va a ser una limitación de los derechos de las mujeres y una negación de la violencia machista. Señor Feijóo, mire, en España hay más gente que le tiene miedo que la gente que está dispuesta a votarle. Después de este repaso de su forma de hacer política, yo tengo que decirlo. No puedo sentirme más orgullosa de las ministras y ministros de Sumar. Ministras y ministros que mientras ustedes abandonan a la gente a su suerte, se dedican a aumentar el salario mínimo, a proteger a los niños y las niñas, a ganar derechos para los y las trabajadoras, a sancionar a quien se cree por encima de la ley, a proponer medidas concretas para solucionar la crisis de vivienda, a defender la cultura y a quienes se dedican a ella, a desvivirse por nuestro sistema público de salud. Porque miren, este grupo parlamentario, estas ministras y ministros, cada concejal y cada militante de todo mi espacio político, creemos en un país para todas, en un país verde, en un país con derechos, un país referente mundial del progresismo. Y señor Feijóo, esto va a seguir siendo así, porque usted ni su política del miedo van a gobernar España. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Señor Feijóo, iba a hacer la intervención desde el escaño, como casi siempre hago en estas réplicas, pero le he escuchado decir algo y le quiero preguntar directamente que nos veamos bien la cara por algo que ha dicho. No voy a entrar en lo de Televisión Española. Yo creo que todos aquí, todas tenemos memoria y todos sabemos lo que ustedes hacen cada vez que entran en el gobierno con Televisión Española. Directamente no se puede ver, Urdaci, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe lo que usted haría si entrara en el gobierno con Televisión Española. Pues no sé, cambiaría a Pepa Bueno por Bertín Osborne, pues no sé, a Broncano por Vito Quiles, ¿no? Y dejaría de aparecer Rosalía y de repente, pues no sé, Bertín Osborne, ¿no? En todos lados, o José Manuel Soto, toda esta gente, ¿vale? Allá usted. Me gusta que le guste, Rosalía. Más allá de financiar propagandistas y todo esto que ustedes hacen en Telemadrid o a través de Telemadrid, usted ha dicho hoy algo que me parece que es grave o da lugar a preguntarle cosas que pueden ser graves. Ha dicho que fue la primera persona que habló con Mazón. ¿Lo ha dicho? Que fue la primera persona que habló con Mazón. Que fue la primera persona que habló con Mazón. Bien, de acuerdo. Ha dicho, sí, lo ha dicho. Más allá de decir, más allá de la salvajada, de decir que lo que pasó, que 229 personas murieron porque llovió mucho, y que si volviera a llover tanto, volvería a pasar exactamente lo mismo, más allá de esa salvajada, que usted verá con qué cara mira a las víctimas, la próxima vez, bueno, no la va a recibir tampoco, pero bueno, la próxima vez que las vea, cuando las vea, porque yo creo que ellas sí le van a querer ver a usted. Más allá de eso, la pregunta es, y más allá de que, no voy a entrar en que usted pues, gobierna con Vox en el País Valencià y se cargaron el servicio de emergencias, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso, pero la pregunta es clara. Si usted fue la primera persona que habló con Mazón, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Hombre, no me digan que es mentira, que lo ha dicho hace 5 minutos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Señoría. ¿Cuándo? Siguiente pregunta. Un momento, Siguiente pregunta. ¿En el Ventorro? Y última pregunta. ¿Es cierto, como dijo Mazón, porque se fue como gobernó, como un miserable, es cierto lo que dijo Mazón, que fue usted el que le recomendó no pedir la declaración de emergencia nacional?
¿Es cierto o no es cierto? Son 3 preguntas muy claras, a tenor de lo que acaba de decir, que fue la primera persona que habló con Mazón. Yo ya me sé la cantinela que va a haber ahora, por su parte, por parte de Vox, por parte de la derecha catalana. Una cantinela que yo ya sé que incluso gente de mi movimiento político va a comprar, de que yo estoy aquí para defender al PSOE. Mire, yo se lo digo claramente. Mi abuelo fue socialista y yo le vi morirse llorando por la corrupción y por las cosas que hacía esta gente. Yo sé perfectamente lo que es el PSOE. Lo sé perfectamente. Y sé perfectamente lo que hizo Pedro Sánchez cuando entró en el PSOE. Y sé perfectamente que si no fuera por Podemos y por Esquerra Republicana y Bildu, en este país quizá habría un vicepresidente llamado Albert Rivera o Inés Arrimadas, que nadie se acuerda de ellos, pero existieron. Y me acuerdo perfectamente de lo de no puedo pactar con Bildu porque no podría dormir por las noches. Yo sé perfectamente lo que es el PSOE, pero también les digo, yo no tengo ninguna gana, lo digo abiertamente, ninguna gana de que entre, no en este gobierno, en cualquier gobierno, gente que dice abiertamente que hay que hundir barcos llenos de niños. Yo no tengo ninguna gana. Yo no sé si Junts tendrá ganas. Yo no tengo ninguna gana. Y lo digo abiertamente. Y mientras yo sea portavoz de Esquerra Republicana, aquí se va a parar al fascismo. Porque sí, frente al fascismo, ¿sirve el malmenorismo? Quizás sí. Porque durante estos 6 años hemos apretado al PSOE, porque para mí el escenario ideal es un PSOE exigido. Hemos exigido al PSOE semana a semana. Y en este país se ha legislado a favor de la gente gracias a unos grupos parlamentarios que no estábamos llamados a hacerlo, y semana a semana hemos negociado y mejorado la agenda legislativa social de este gobierno. Y yo lo digo con orgullo y lo digo con memoria. Y me da absolutamente igual lo que digan sus digitales y sí, también sus digitales. Y en cuanto a lo de la migración y todo esto, mi abuelo decía algo que era como que a las 8 de la mañana, a la entrada en la obra, siempre faltan inmigrantes. En cambio, a la salida de la obra, a las 8 de la tarde, siempre sobran. Y a mí me resulta gracioso ver aquí a gente que se parece más a Jerjes I, físicamente, que al Cid Campeador, decir que tenemos que ser muy puros. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Nogueras Camero. Gràcies, presidenta. Porten vostès molts dies parlant de la mano extendida i l'única cosa que hem vist nosaltres són pastanagues extendides. I a aquesta alçada vostès haurien de saber que amb nosaltres les pastanagues no funcionen. Nosaltres no ens hem deixat atrapar com altres per la teranyina espanyola i no entraré en el dia de la marmota en el que s'ha convertit, senyor Sánchez, el seu discurs. Però sí que li diré una cosa abans de marxar. Utilitzar la por de la gent a un govern de dretes espanyol o utilitzar la por de la gent a un govern d'esquerres espanyol per justificar els incompliments, les mentides i la corrupció és indecent i és tot el contrari de la política en majúscules. I utilitzar la por de la gent
a un govern de dretes espanyol per justificar la canvi de nada és absolutament irresponsable. L'autopista a la dreta i a l'extrema dreta fa molt temps que tots vostès els hi estan construint. I acabo. Sembla, senyor Sánchez, que vostè no ha entès res del que li hem dit. I miri que li he dit que escoltés bé. Però no pateixi. El temps li farà entendre. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV la señora Vaquero Montero. ¿No? Pues por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Álvarez. Presidente, bueno, algunas cosas puntuales. La primera para el señor Abascal, que me ha llamado difamador, pero para lo único que me he dirigido a él ha sido para decir que ha venido hoy a hacer lo de siempre. Nos ha soltado su mitin de 20 minutos y luego se ha ido a descansar. Es lo que hace siempre. Esto no es una difamación, esta es la realidad. Esto no es representar a la España que madruga, esto es encarnar al que no se desespereza en todo el día. Jornada laboral reducida de 20 minutos. Ya lo quisieran, ¿eh?, los trabajadores y trabajadoras de este país. Mire, señor Feijóo, al Senado no se puede ir a hablar de política territorial porque lo tienen ustedes secuestrado, porque lo han puesto a su servicio, porque solo se puede hablar de lo que a ustedes les conviene. Y si es para atacar a Pedro Sánchez, mucho mejor. Es que a eso no les gana ni Telemadrid, de cómo lo tienen en la manipulación absoluta. Y luego viene aquí y nos lee un informe como si fuera la verdad revelada, un informe que dice: puede que las políticas que aplica algún gobierno puedan tener alguna... ¿Puede? Oiga, de posibilidades hablamos otro día, porque la certeza a día de hoy es que el mercado de la vivienda no funciona, que el mercado no está atendiendo las necesidades de la gente que necesita una vivienda digna. Y por eso la única propuesta que hay de verdad que sirva es intervenir en ese mercado. Intervenir, que es lo que hace este gobierno. Y luego se han puesto muy nerviosos cuando el presidente hablaba de lo que hacen ustedes en las comunidades autónomas y venga a removerse y decirle a la presidenta que le llamara la cuestión. Pero claro, es que no se han leído el orden del día. La cuestión hoy era hablar de los servicios públicos. Y es que los servicios públicos, con las competencias que existen en este país, en su inmensa mayoría están en manos de las comunidades autónomas. Y por supuesto que había que hablar lo que hacen ustedes, que gobiernan en 11 de ellas con los servicios públicos. Y además, porque los recortes y las privatizaciones de Moreno Monilla, de Mazón, de Mañueco, de Guardiola, de Ayuso, todos nacen de su liderazgo. Es usted el que ha decidido que la política del Partido Popular sea la de los recortes y las privatizaciones. Porque para ustedes los servicios públicos, la vivienda, solo es una oportunidad de negocio, para que algunos amiguetes hagan negocios privados con las necesidades públicas. Pero para nosotros los servicios públicos son la base sobre la que se construye un país decente, un país que procura prestaciones y atenciones iguales para todos sus ciudadanos y ciudadanas, hayan nacido en la cuna que hayan nacido y tengan los recursos que tengan. Porque la sanidad, la educación, las pensiones, el transporte, la vivienda, es lo único que garantiza que quien nace con menos no crezca condenado de por vida. Y los servicios públicos no son una declaración de intenciones, son recursos, son plantillas, turnos de guardia, son becas, son residencias, son escuelas, son ambulatorios, son centros de salud, todo lo que ustedes se han ido cargando allá donde gobiernan. Y ahí es, en lo concreto, en lo real, donde se puede medir el compromiso de unos y de otros y donde se ve con nitidez la política del Partido Popular. Y ahí es donde está nuestra diferencia ideológica, sí, en la ideología que nos diferencia a ustedes y a nosotros. Porque la suya
les lleva a gobernar solo para los suyos, para los poderosos, para los pudientes. Y por eso, como decía antes, los servicios públicos les interesa únicamente como oportunidades de negocio, para que esos poderosos puedan hacer negocio con las necesidades de todo. Nuestra ideología hace de los servicios públicos el corazón del sistema democrático, porque son el instrumento primero de la libertad, porque ya hace mucho que aprendimos que nadie es libre si es esclavo de las necesidades. Y las necesidades básicas de salud, de educación, de dependencia, las pensiones, tienen que estar cubiertas sí o sí por los recursos del Estado. Y esos servicios públicos son también el instrumento de la igualdad de oportunidades en la carrera de la vida. Y nosotros gobernamos para eso, para reforzarlos, para sostenerlos, para hacerlos avanzar, públicos, universales, gratuitos, de calidad. Un socialista no aceptará nunca que la desigualdad en la cuna en la que has nacido, por las condiciones económicas de tus padres, por el código postal que ya sabemos que marca más de lo que nos gustaría, por las zancadillas que alguno te quiera poner en la vida, no aceptaremos nunca que eso marque para fuego en la piel la desigualdad que tendrás que soportar toda tu vida. Por eso, para nosotros, los servicios públicos y la lucha por la igualdad serán siempre la bandera que nos conducirá en nuestra política. Y por eso seguiremos apoyando al presidente y al Gobierno que en medio de tanto ruido y de tanto fango sigue levantando bien alto esa bandera que es la única esperanza de los humildes. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Ya para culminar este debate, esta comparecencia, responder, aunque sea someramente, a algunas de las intervenciones que se han planteado en esta dúplica, ¿no? En primer lugar, al señor Feijóo, ¿no? Bueno, yo coincido con el señor Rufián. Usted ha desvelado aquí, de manera bastante transparente, bastante clara, que ha sido la primera persona que habló con el expresidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Mazón, y por tanto lo que le pido es que aclare ante sus señorías y ante la opinión pública qué habló con el señor Mazón el día anterior, de qué le informó. Cuando usted dice que ha sido la primera persona en ir al CECOPI, quiero saber exactamente, y creo que todos los ciudadanos y sus señorías tienen derecho a saberlo, exactamente qué compartió con el señor Mazón. ¿Qué compartió con el señor Mazón? ¿Le dijo al señor Mazón que no declarara la emergencia nacional? ¿Le dijo, señoría, al señor Mazón o le explicó el señor Mazón qué hacía en el Ventorro? Hombre, yo creo, señoría, que debería usted ser claro, ser transparente y, por supuesto, poner en conocimiento de la opinión pública y de estas Cortes Generales esa información que acaba de desvelar de que ha sido la primera persona que habló con el señor Mazón en esas horas tan críticas. Bueno, ya sé que les duele, que les pone Señor nervioso, Pérez, pero ha sido por su favor. líder el que lo ha dicho aquí desde esta tribuna, no yo. El señor Feijóo habla de milongas, ha dicho textualmente, estos son milongas. Hablar de la calidad de los servicios públicos en nuestro país es hablar de milongas. Es lo que ha dicho. Es lo que ha dicho. Pero yo lo que he puesto de relieve es un gobierno que durante estos últimos 7 años ha dado más de 300.000 millones de euros para financiar los servicios públicos en nuestro país y que los gobiernos del Partido Popular, apoyados por Vox, pues lo que están haciendo es desmantelar, es recortar, es privatizar y es, por supuesto, mentir a los ciudadanos respecto a la gestión que están haciendo de esos recursos públicos. Habla, en fin, de cuál sería su hipotético gobierno y habla de que no sería el señor Abascal el vicepresidente primero, ¿no?, de Vivienda, en este caso. Bueno, eso, en fin, visto lo visto en Valencia, habrá que escuchar al señor Abascal y no a usted, señor Feijóo. Pero en todo caso, en fin, yo reivindico este gobierno. Porque claro, hablando de ministros, pues hombre, mucho mejor el señor Cuerpo, ¿no?, como ministro de Economía, que el señor Rato, ¿no?
mucho mejor el señor Puente que el señor Cascos. Mucho mejor Yolanda Díaz que el señor Zaplana, ¿no? Mucho mejor la vicepresidenta tercera que Jaume Matas como responsable de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. En todo caso, habla usted de respeto. Por supuesto que nosotros, señoría, respetamos a la Casa Real, al actual jefe del Estado, faltaría más. Quien ha faltado a su deber ha sido usted, no acudiendo a la apertura del año judicial y yéndose, por cierto, con la presidenta de la Comunidad de Madrid a hacer un mitin. Pero simplemente recordaré que también el anterior jefe del Estado, el actual rey emérito, lo que tendría que hacer es ser respetuoso con la memoria democrática de este país y no ensalzar a un dictador como fue Franco. Bueno, señor Abascal, si el Tribunal de Cuentas le sanciona 2 veces por supuesta financiación irregular o por no aclarar efectivamente sus cuentas, pues resulta que es el Tribunal de Cuentas de Sánchez. Bueno, no, es el Tribunal de Cuentas y, por supuesto, hay que respetar su independencia y su autonomía de trabajo, ¿no? No entiendo muy bien la reflexión de Abascal y la propuesta que me ha hecho. Es decir, que solamente convocaría elecciones en la Comunitat Valenciana si yo anticipo las elecciones a nivel general. ¿Pero de verdad se puede tener más desvergüenza? ¿Es que les importa un bledo a ustedes, al Partido Popular y a Vox, los valencianos y las valencianas? Convoquen elecciones en la Comunitat Valenciana y den la voz al pueblo de Valencia. Y bueno, no caerá esa breva de ver al ministro Bolaños como vicepresidente de aquí. No. Cuando hay mayorías, sea primera fuerza el PP o sea segunda fuerza el PP, como ha ocurrido en Extremadura o en otras partes de España, Abascal y Vox, para donde miran, es para allá. Y será por algo. A la señora Martínez, pues efectivamente, la prioridad es la vivienda. Tengo que decirle que, en fin, lo ha dicho antes, me lo recordaba antes el ministro de Relaciones con las Cortes, ¿no? Bueno, la realidad parlamentaria es la que es, señoría. Ayer se debatió una proposición de ley de Esquerra Republicana sobre vivienda y no se logró la mayoría. Bueno, suya, efectivamente, no se logró la mayoría. ¿Por qué no se ha logrado la mayoría? No se ha logrado la mayoría, señoría, porque tenemos que encajar muchas piezas. Por tanto, no nos den lecciones a nosotros de falta de compromiso en política de vivienda. Háganse ustedes también cargo de la realidad que hay en estas Cortes Generales. En todo caso, es mala estrategia. Permítame un consejo. Es mala estrategia la que están siguiendo, señoría. Esto de parecer que no están en el gobierno, pero estando en el gobierno, no está bien. Ya le digo yo que no está bien. Y a la señora Noguera, pues decirle que nosotros no damos ni zanahorias, ni tampoco estamos articulando ningún discurso del miedo. Estamos reivindicando la acción de un gobierno de coalición progresista y es lo que vamos a seguir haciendo durante estos dos próximos años antes del año 2027. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Sí, señora Muñoz. Señor. Hola. Ahora sí, gracias. En virtud del artículo 103 y del artículo 104, para exigir que se retiren algunos términos que se han dicho en esta comparecencia que han sido ofensivos. Reconozco que me resulta impensable tener que pedírselo a la mesa y pedírselo a la presidencia de la Cámara y que no lo haya hecho. Los términos, por favor. Y que no lo haya hecho. Aquí se han proferido insultos del estilo de asesino, delincuente. Se ha llamado fascistas a jueces, la presidencia de la Cámara no ha dicho absolutamente nada. Y algo que me parece mucho más grave, se ha hecho un discurso de odio, el cual la mesa no ha dicho nada. La presidencia de la Cámara no ha dicho nada. Aquí se ha llamado a reventar a todo aquel que no es de izquierdas. Yo sé que la izquierda de este país odia a todos los que no somos de izquierdas. Pero mire, señor presidente, mire. Yo apelo al presidente de esta Cámara que está ahora llevando la comparecencia, la sesión,
porque entiendo que usted es socialista. No, Pero... Señoría, un segundo, por favor, un segundo. No, da igual lo que yo sea, así que muchas gracias, ha entendido todo, se revisará el diario de sesiones. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez, enhorabuena por su comparecencia. Una mañana entera para no decir nada útil a los españoles. Ese es su plan de legislatura: rellenar días, ganar tiempo y no gobernar. La pregunta es muy sencilla. ¿Con qué grupos parlamentarios ha cerrado ya usted el presupuesto del 2026 y cuándo va a presentar el presupuesto del 26? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo comparezco por las 4 cuestiones que me han requerido sus señorías. Creo que he respondido cumplidamente a ello y he denunciado, además, el deterioro de los servicios públicos que se están perpetrando en aquellas administraciones donde ustedes están gobernando. Y creo que es importante también informar a la ciudadanía de que no es porque este Gobierno no está transfiriendo recursos económicos a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, sino porque ustedes están en un plan premeditado de desmantelamiento de lo público, del estado del bienestar, sea la sanidad, sea la dependencia, sea la educación. En definitiva, señorías, lo que están haciendo es, bueno, pues poner en marcha un proyecto político ideológico que yo creo que no conecta con las coordenadas mayoritarias de la ciudadanía española. La obligación del Gobierno de España es esa, es fortalecer el crecimiento económico y reforzar los servicios públicos. Usted como jefe de la oposición también tiene alguna responsabilidad. Por ejemplo, ¿le va a pedir a la señora Guardiola que devuelva los recursos económicos que no se han utilizado, por ejemplo, en materia de prevención de incendios, o, por ejemplo, también que ejecute todo lo que tiene que ver con las residencias de mayores o también las plazas en escuelas infantiles? ¿Le va a decir a la señora Ayuso que deje de privatizar la sanidad pública y ponerla en manos de la empresa en la que, en fin, parece que tiene bastantes relaciones su actual pareja? ¿Le va a decir al señor Moreno Bonilla que comparta con el Gobierno de España los datos sobre la situación de cribados en Andalucía, que no son datos de la Junta de Andalucía, sino datos de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía? Esa es su responsabilidad, señoría, pero me temo que no me responderá, porque la cruda realidad es que el Partido Popular... Señorías. Claro. ¿Qué pasa? Que ustedes... Señorías, por favor, silencio. Ustedes no tienen que rendir cuentas ante nada. Lo que quiero decir, Señora Moraleja, silencio. Continúe, señor. Lo que quiero decir, señoría, es que al frente del Partido Popular ahora mismo no hay nadie al volante. Muchas gracias. Señor Núñez Feijóo, tiene la palabra. Mire, señor Sánchez, yo le voy a pedir a la señora Guardiola que le gane a un candidato al suyo pendiente de juicio oral por enchufar a su hermano. Eso es lo que le voy a pedir a la señora Guardiola. La vida, señoría, va más allá de su ombligo. La vida es muy diferente. Si un trabajador no hace su trabajo, pues le despiden. Si una empresa no presenta las cuentas, pues le sancionan. Y si una familia no planifica sus gastos, se arruina. Usted lleva 3 años sin presupuesto y ni siquiera contesta. Oiga, pero la gente trabaja y paga más por vivir peor. Y ustedes suben impuestos, tapan la corrupción y se tapan unos a otros. Mire qué contento está uno de sus ministros. ¿Sabe por qué? Porque en su sumario no había prostitutas. Solo había mordidas y mentiras. Solo puede ser ministro alguien como él por tener un presidente como usted. Mire, señoría, la gente sostiene el país y ustedes se agarran a la silla. Hombre, si tanto interés tiene por su escaño, lléveselo. Pero, por favor, deje a España vivir en paz. ¿A quién representa usted? ¿A los que trabajan, a los que pagan, a los que cumplen o a los que se han forrado aprovechando ser amigos de usted?
¿Y para qué está usted aquí? ¿Para cubrirles? ¿Para dictar sentencias? ¿O para protegerse usted? Mire, ¿en nombre de quién está? Porque cada día hay una mayoría de españoles que viven peor. ¿Usted cree que a los españoles les gusta que le mientan, que le roben y que encima se rían en su cara? Vamos a aclararlo. Si hay una mayoría en este Parlamento, demuéstrelo. Cumpla la Constitución y traiga el presupuesto. Si no, es que no la tiene. Y si lo que tiene es mayoría en la calle, demuéstrelo. Convoque elecciones y votemos. Muchas gracias, señorías. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Ha sido un debate largo, le veo un poco cansado, señor Feijóo. Mire, usted lleva 7 años, su partido y usted mismo, pidiendo elecciones anticipadas día sí, día también, por cualquier motivo, señoría, por cualquier motivo. Usted me dice, ¿a quién represento yo? Pues hombre, a millones de españoles que han votado al Partido Socialista Obrero Español y a otros muchos que han hecho que este gobierno se ponga en marcha después de la investidura. En todo caso, señor Feijóo, le vuelvo a decir, convoquen elecciones en Valencia y no lo pongan en manos del señor Abascal. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Definitivamente la pregunta es retórica porque está archidemostrado que usted nunca contesta nada, pero que quede formulada. ¿Hasta cuándo va a seguir usted saqueando a los autónomos y a las clases medias para que se siga beneficiando su entorno y su aparato político? Porque la realidad, más allá de las grandes cifras, que ya sabemos cómo las fabrican ustedes con la señora Calviño, es que hay 3 millones de españoles en paro y que los trabajadores españoles cada vez son más pobres. Y la realidad es que a usted no le importa en absoluto el sufrimiento de los españoles, porque su modelo es el de los sueldos de miseria para tener una sociedad adocenada, su modelo es el de la deuda pública para mantener unos servicios públicos que están colapsados, su modelo es el de los impuestos abusivos para sostener el gasto político, su modelo es el de la inmigración masiva, señor Sánchez, para falsear el crecimiento del PIB, y su modelo es el del terrorismo climático para que se enriquezcan unos pocos. Cada autónomo que cierra en España, señor Sánchez, es un triunfo de su política de menos libertad, de más dependencia y de más ruina que perjudica a los españoles. Usted no puede pasearse por la calle y no es por culpa de la malvada ultraderecha. Es porque las clases medias ya tienen que elegir entre llenar el depósito o llenar la nevera. Es porque la gente cuando va al supermercado se va a encontrar pronto a este paso que va a tener que hablar con el encargado si quiere comprar huevos y aceite para que le abra la vitrina de seguridad. Es porque los jóvenes se tienen que marchar de nuestro país. Es porque cogen a los autónomos de los pies y los agitan hasta que caiga el último euro. Y por eso le han hecho a usted la canción del verano, porque además viene aquí y se atreve a hablar de crecimiento económico en estas circunstancias, cuando lo único que crece en España es la deuda, sus asesores, los impuestos, la inseguridad, las listas de esperas y la inmigración ilegal. Eso es lo que crece con su gobierno y por eso usted no puede salir a la calle y por eso usted no se atreve a convocar elecciones. Muchas gracias, señora Abascal. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que es complicado porque el modelo no es ese, señoría. Este gobierno y estas mayorías parlamentarias que tenemos desde el año 2018 han permitido subir el salario mínimo interprofesional como no se ha subido antes. Si hoy el salario mínimo interprofesional representa el 60% del sueldo medio en nuestro país, gracias, entre otras cosas, a la acción y al compromiso político de este gobierno. Antes lo he dicho, 300.000 millones de euros más en transferencias para defender y robustecer las políticas públicas en manos de las comunidades autónomas. Bueno, que crece la deuda, pero ¿qué me dice, señoría? Si estamos reduciendo la deuda conforme al Producto Interior Bruto, si se está reduciendo el déficit público conforme al Producto Interior Bruto, si, lo he dicho antes, hemos reducido en un 35% las llegadas de migración irregular y 8 de cada 10 migrantes que llegan a nuestro país son o bien europeos o latinoamericanos. Si más del 90% de los migrantes que viven en nuestro país han llegado por vías regulares, señoría, si es que el problema es que el dato mata su relato. Mire, sobre los autónomos, y queda muchísimo por hacer.
Queda mucho por hacer. Pero, hombre, mire, aquí están los datos y no son invenciones. 2 de cada 3 autónomos reportan un aumento de facturación en el año 2025 respecto al año 2024. Un 70% confía en cerrar en 2025 con mejores resultados que en el año 2024, frente al 20% que prevé una evolución negativa. El rendimiento de la actividad económica de los empresarios individuales ha aumentado un 31% desde el año 2018, es decir, 15 puntos porcentuales por encima de la inflación en dicho periodo. Se ha aumentado en un 5,4% el número de afiliados a la Seguridad Social como trabajadores autónomos. Un autónomo con ingresos declarados de menos de 900 euros, es decir, más del 55% de ellos, tiene una cuota hoy un 26% inferior que en el año 2018. Y el cambio que se ha introducido en las cotizaciones de autónomos es la reforma del año 2022 para acercar las cotizaciones a los ingresos reales, que es una demanda histórica de las asociaciones de autónomos y que, por cierto, contó con el voto favorable del Partido Popular y de los agentes sociales, de la patronal y de los sindicatos. Y bueno, no solamente voy a hablar de ellos, sino también de la prestación por cese de actividad, que fue creado por otra administración socialista, en este caso por el señor Rodríguez Zapatero. En todo caso, yo sé que a usted todas estas cosas le importan un bledo, que usted está aquí para hacerse un vídeo, hacerlo viral en las redes sociales y no decir nada que es real. Pero la realidad, señorías, es que queda mucho por hacer para defender y proteger a los autónomos, pero que no ha habido un gobierno que haya hecho... Señor presidente, será terminado el tiempo. Señora Bascal. Siento no haber escuchado una parte de su intervención porque tenía un hilillo de voz que demuestra que el debate se le ha debido hacer largo a usted, señor Sánchez. Pero lo cierto es que me gustaría saber si usted es capaz de ir donde las asociaciones de autónomos y decirles lo que está diciendo aquí, o solo es capaz de soltarlo en la tribuna, meterse en su coche oficial, en su Falcon e ir a la Moncloa. Porque más allá de las mentiras que usted se atreve a soltar en esta tribuna, lo cierto es que usted no puede salir a la calle. Y yo le aconsejo que lo haga. Debería hacerlo incluso disfrazado, porque así podría saber lo que piensan los españoles sin filtro. Y porque si usted asume responsabilidades por todo lo que ha hecho, igual se tira un tiempo sin pisar la calle. Muchas gracias, señora Bascal. Vamos a ver ahora las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, señora Armengol. Señora vicepresidenta, el día 18 de junio el señor Sánchez decía ante esta Cámara que la izquierda no es corrupta. Mentira. Que su organización es una organización limpia. Mentira. Decía que la UCO no había visto ningún indicio de financiación irregular en su partido. Mentira. Era una respuesta que él daba, muy enfadada además, al señor Gabriel Rufián, que me imagino que estará comiendo ahora, y le decía que el señor Rufián preguntaba por la corrupción de su gobierno. Ahora han decidido en Esquerra Republicana que les compensa sostener la corrupción de su gobierno. Hace un mes yo le pregunté lo mismo a usted, si en su partido había financiación irregular, y usted me decía que no, que la UCO acreditaba en sus informes que todo estaba perfectamente en el Partido Socialista. Un mes después hay 2 autos distintos de 2 magistrados distintos que la contradicen, señora vicepresidenta. Uno del Tribunal Supremo, que dice que no acreditan ustedes ni el origen ni el destino de los fondos en metálico de su partido, y una Audiencia Nacional que dice que van a investigarlo. Hace un mes le dije que la financiación irregular sobrevolaba sus cabezas en el Partido Socialista. Hoy son 2 magistrados diferentes los que aterrizan esa financiación irregular en la puerta del partido del que usted es vicesecretaria general. Así que, señora vicepresidenta, yo le pregunto, ¿de verdad ustedes siguen afirmando que han operado siempre bajo el principio de legalidad? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, sí, hemos operado bajo el principio de legalidad y volvemos a insistir, no hay financiación ilegal en el Partido Socialista, el único partido que ha sido condenado en este país por financiación ilegal es su partido, el Partido Popular. Muchas gracias, señora Muñoz, cuando quiera.
Señora vicepresidenta, el primer partido de este país que fue condenado por corrupción fue el PSOE por Filesa. Deje de mentir. ¿Y sabe lo que le pasa? Que no pueden dar muchas explicaciones. Mire, no pueden explicar el origen de los fondos. No pueden explicar ustedes por qué sus 2 secretarios generales de organización están procesados. No pueden explicar por qué había un mail de la Fiscalía en el gabinete del presidente Sánchez. No pueden explicar por qué la señora Leire hablaba en nombre de Sánchez para limpiar la corrupción de Sánchez. No pueden explicar por qué desde Moncloa se mandaban emails con su logo para pedir financiación para las empresas de Begoña Gómez. No pueden explicar por qué el hermano de Sánchez decía que vivía en Portugal si en realidad vivía en Moncloa. No pueden explicar nada. Por eso el señor Sánchez se ha subido hoy ahí y no ha contestado a nada de lo que le estaba preguntando todo el mundo hoy. ¿Sabe por qué? Porque solo está a la altura de la soberbia del señor Sánchez su cobardía. Señora vicepresidenta, ustedes se sorprenden de que los jóvenes les abandonen y las mujeres y de que la mayoría de los españoles ya no estén con su gobierno. ¿Sabe lo que pasa? Sus medios dicen que es que España se derechiza, como si fuera algo malo. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente de este país está harta de aguantar a un gobierno de izquierdas y corrupto, su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Lo que pasa, señora Muñoz, es que escuchamos tantas veces el mismo discurso por parte de cada uno de los portavoces del Partido Popular. Esta mañana el presidente de su partido, el señor Feijóo, solamente ha hablado de lo mismo que usted ha intentado resumir aquí. Solamente habla de ruido, de bulo, de mentira. No plantea ninguna propuesta porque no tiene proyecto de país. No defienden siquiera la gestión que desarrollan en las comunidades autónomas porque saben que es indefendible, señora Muñoz. En definitiva, no solamente son el único partido que ha sido condenado por los tribunales, que es la única instancia que tiene capacidad de condenar, no los medios de comunicación, no los comentarios que ustedes puedan hacer en esta Cámara, son los tribunales. Y el único partido condenado por los tribunales por financiación ilegal ha sido el Partido Popular. Pero le digo más, y un respeto, señora presidenta, porque es que me insultan a la vez que estoy hablando, por si los que nos escuchan no lo están escuchando. Le digo más, el único líder de una formación política en este Parlamento que se sienta en un despacho de una sede pagada con dinero negro de la corrupción es el señor Feijóo y el Partido Popular. Por eso, señora Muñoz, más allá del ruido, más allá de la bronca, más allá de las mentiras, lo que sí sería importante, que el señor Feijóo no lo ha aclarado, es que en el día de hoy digan ustedes cuál va a ser el destino de la Comunidad Valenciana. Ustedes votaron en contra del pacto climático, en contra del acuerdo, el consenso de su partido en Europa por ponerse en manos de Vox. Aquello que ha ocasionado la Dana lo votan ustedes en contra. Pero le digo más, señora Muñoz, eligen un líder que es el que pone Vox. Están en manos de Vox y seguirán en manos de Vox. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Elías Bendodo Benassayac, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, ya se va acercando las fiestas navideñas, final de año ya, y los españoles estamos esperando dos cosas. A ver si usted es capaz de presentar los presupuestos, que ha anunciado ya hace meses que era cuestión de días. Y, en segundo lugar, también esperamos que Leire Díez nos anunció que iba a presentar su bestseller Manual de Fontanería, y esperemos que lo haga cuanto antes. Pues mire, tanto una cosa como la otra, sus presupuestos, si los hay, y la historia de Leire son cuentos chinos. Mire, usted estaba allí, creo yo que usted estaba allí, es la número 2 del Partido Socialista. Si hemos podido ya comprobar todos que la fontanera Leire Díez departía directamente con el señor Sánchez, con el fiscal general, con el señor Bolaños, usted era la número 2 del Partido Socialista.
también tenía relación directa con la fontanera. Yo tengo una duda, a ver si usted es capaz de aclarármela. O usted manda mucho o usted no manda nada. Mire, si usted no manda nada, es que no se enteraba de nada. Y si usted manda mucho, es que usted es la verdadera fontanera y estaba al tanto de todo. Por favor, acláranos cuál es su papel en toda esta historia. Gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Incalificable su intervención, señor Bendodo. ¿Y usted qué manda, señor Bendodo? ¿Usted qué papel tiene en el Partido Popular? ¿Usted qué papel va a jugar y juega en la dirección del Partido Popular? Porque le veo desubicado. No se termina de aclarar, viene usted aquí, hace un chascarrillo, intenta usted hacer una gracieta, por cierto, con poca fortuna, y además me molesta que parezca que los andaluces nos dedicamos a las gracietas, me molesta. Pero sí le digo, señor Bendodo, si tiene usted algo que decir o que acusar, hágalo. ¿Va a preguntar usted de verdad lo que acaba de formular en una sesión de control a este Gobierno? ¿Qué es lo que usted me acaba de preguntar? Señor Bendodo, ¿qué le puedo responder a lo que usted me ha preguntado? Nada, porque ustedes saben que son mentiras, que son bulos, que son difamaciones, que no quieren hablar de la economía, que no quieren hablar de la gestión que ustedes desarrollan en las comunidades autónomas. Por tanto, señor Bendodo, tómese este Parlamento con seriedad. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señor Bendodo. Señora Montero, mire, yo le hablo con todo el respeto del mundo y no es ninguna broma, ¿eh? Porque lo que ustedes están haciendo no es ninguna broma, es una tomadura de pelo a todos los españoles. Mire, usted no sabía nada al final, no sabía nada, ni sabe quién es Leire, ni lo que ha hecho Ábalos, ni Coldo, sabe por lo menos dónde está el despacho de la gerente o tampoco sabe dónde está el despacho de la gerente. Mire, usted es como Chávez, al final todo este escándalo se entera usted por la prensa, ¿no? Como dijo Chávez en la Comisión de Investigación en el Parlamento de Andalucía de los ERE, yo me he enterado por la prensa, pues usted se habrá enterado de todo esto por la prensa. Que hay un audio que no son bulos, un audio que dice, el presidente ha dicho que esto se limpie, caiga quien caiga. Esto es mafia. Sánchez el número 1 de la mafia y usted, creo yo, la número 2. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Bendodo, ¿y ustedes se han enterado de lo que ha ocurrido en Andalucía? ¿Saben ya qué ha pasado con el cribado del cáncer de mama? Llevamos más de un mes sin saber por qué, según sus cuentas, según las mujeres más de 2.000 mujeres no recibieron a tiempo un diagnóstico para poder hacer un seguimiento que previniera su problema de salud, en algunas ocasiones con consecuencias irreversibles. ¿Qué pasó, señor Bendodo? ¿Pueden ustedes pedirle perdón a toda esa campaña de difamación que están haciendo a las mujeres que están asociadas después de haber tenido un cáncer de mama, como por ejemplo a Mama? ¿Por qué las vetan en la comparecencia en el propio Parlamento de Andalucía? ¿Y usted que parece que sabe tanto, señor Bendodo? ¿Ha nombrado usted a un viceconsejero de salud que trabaja en la privada para diseñar un sistema sanitario, además cobrando un 75% del sueldo por la Diputación, un 20% del sueldo por un ayuntamiento y un 5% a cargo de un hospital privado de más de 60.000 euros? ¿Van ustedes a dar explicaciones, señor Bendodo? Muchas
Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta la formula el diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias. Mire, señora Montero, lo que sí saben los andaluces es que usted dejó 9.800 millones de euros y hoy el presupuesto son 16.200, casi un 70% más. Y que usted aquí ha dejado sin ejecutar el 17%. Pero vamos a la pregunta. Mire, una de las personas muy cercanas a usted decía el otro día que era positivo que hubiesen menos autónomos porque así había menos precariedad. Tenía razón en una cosa. Desde que ustedes gobiernan, los autónomos, por desgracia, cada vez están más precarios. Más precarios porque se les incrementan los costes, porque ustedes no son capaces de recortar la inflación, de controlar la inflación. Porque ustedes les suben los impuestos, porque ustedes les suben las cuotas, porque el beneficio, si lo tienen, eso no sube. Estoy de acuerdo, es parte de su forma de entender este país. Pero mire, un autónomo es la expresión más importante que puede encontrar de la libertad individual. Ese autónomo no pide, arriesga, genera, crea. Yo sé que para usted la libertad es un principio que le incomoda. Usted prefiere un ciudadano dependiente, un votante cautivo, una España subsidiada antes que una España que produce. Por eso le pregunto, ¿cree que el interés general de España es que cada vez haya menos autónomos? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Verá, señor Bravo, los datos son tozudos y por mucho que usted intente ocultarlo, aquí están con los organismos internacionales certificándolo. Verá, el crecimiento del PIB en España fue del 2,8 en el tercer trimestre de este año. España se consolida como la economía avanzada que más crece, escúcheme, señor Bravo, en el mundo. La economía avanzada que más crece en el mundo. España, por segundo año consecutivo, según el Fondo Monetario Internacional. España sigue batiendo récord de empleo. Hay ya 22,4 millones de personas trabajando. Mujeres, 10,3 millones de mujeres trabajando. La cifra más alta de ocupación que ha habido en nuestro país. La prima de riesgo cotiza cerca de los 50 puntos básicos, niveles mínimos no vistos desde antes de la crisis financiera. Control de la inflación, control del déficit, control de la deuda, una política económica que está provocando el bienestar del conjunto de los ciudadanos. La pregunta aquí es, señor Bravo, ¿por qué el Partido Popular no apoya ninguna de las medidas que permite redistribuir esa riqueza? ¿Por qué se ponen en contra de la subida de las pensiones? ¿Por qué se ponen en contra de la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Por qué se ponen en contra de una reforma laboral que da estabilidad a la clase trabajadora? En definitiva, ¿por qué se ponen en contra de beneficiar a la gran mayoría de ciudadanos en vez de estar protegiendo, como hacen siempre, a las élites de este país? Es lo que debería de contestar en su segunda respuesta. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bravo. Señora Montero, hable de las personas, de los autónomos. Da igual que ustedes reculen con la subida de las cuotas que habían propuesto. Los autónomos ya les conocen, saben que van a por ellos. Por eso el presidente Feijóo hizo una propuesta, un contrato con los autónomos, después de escucharles y para protegerles de ustedes. Mientras ustedes les piden que dediquen más tiempo a los papeles en lugar de a la empresa o la familia, nosotros les proponemos reducir de 4 declaraciones a 2 o una para los que empiezan. Frente a ustedes que le ponen una losa en la espalda al autónomo cuando empieza, nosotros le proponemos cuota cero hasta en 2 años. También, cuando ustedes ven a los autónomos como un cajero automático al que sacarle, nosotros le proponemos un régimen de franquicia de IVA optativo para que los que facturan hasta 85.000 euros no tengan que liquidar ni tener que ingresar el IVA. Nosotros también le proponemos otra cosa, la compatibilidad, sí, la pluriactividad, sin perjudicarles, sin que tengan que cotizar por encima de la base máxima. No traten peor a los autónomos, ustedes sigan a lo suyo, al ruido y a sus cosas. Nosotros, mientras tanto, vamos a estar siempre al lado de la España que trabaja, al lado de esa España que lo que no les pide nada, que lo único que les pide es que le dejen trabajar para construir entre todos una España en la que seamos capaces de mejorar las condiciones de todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo.
Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que es una obviedad, señor Bravo, que tienen que empezarse otro discurso en política económica. Será por ello que han traído al señor Nadal, entre otras cuestiones, porque usted le sugiere al señor Feijóo cuestiones que después el señor Feijóo queda en evidencia. Es que usted no le puede proponer que diga medidas que ya se aplican por parte de este Gobierno y que ya existen en España, porque hacen ustedes sencillamente el ridículo. Los autónomos saben lo que ustedes hicieron cuando estuvieron en el Gobierno. La subida más alta del IVA que ha habido en este país la ha producido el Partido Popular, como siempre. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Óscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, la verdad es que hoy le traigo una pregunta que va camino de convertirse en un clásico de esta Cámara por estas fechas. Es la que tiene que ver con la vigencia o no del escudo social. Supongo que la mayoría de sus señorías se acuerdan de qué significa el escudo social. Es aquel que permite que no se corten los suministros de agua, luz y teléfono a las familias vulnerables o que no se desahucie a las familias vulnerables. Es el mismo que permite que el transporte esté bonificado, sea gratuito para que millones de personas lo puedan utilizar en sus desplazamientos. Justo ese que permite la revalorización del ingreso mínimo vital o de las pensiones, tanto las contributivas en torno al IPC como de las no contributivas por encima del 6%. En definitiva, el escudo social es ese que provee de ayudas para los damnificados de la Dana o del volcán de La Palma. Y como siempre, a estas alturas del año nos vemos obligados a hacerles la siguiente pregunta. ¿Mantendrán las medidas de protección contempladas en el escudo social? Muchas gracias, señor Matute. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Y efectivamente, señor Matute, yo creo que este Gobierno y los grupos parlamentarios que han apoyado las iniciativas legislativas que han venido a esta Cámara ha conseguido hacer algo muy importante, como es incrementar el crecimiento económico en nuestro país, proteger nuestro tejido productivo, dar mejores condiciones laborales y salariales a los trabajadores de nuestro país y hacer compatible ese crecimiento económico con la protección de las personas más vulnerables y, sobre todo, con la garantía de los derechos que tienen estas personas cuando se producen situaciones de crisis. Hemos adaptado el llamado escudo social, que ha tenido diferentes formatos a lo largo de las diferentes etapas que ha podido gobernar este Ejecutivo. Hubo medidas que se pusieron en marcha durante la pandemia, medidas que se pusieron en marcha también con motivo de la guerra de Ucrania, con motivo de la guerra de inflación, medidas que siguen en la actualidad y medidas que se tendrán que mantener para el futuro. Como saben, siempre analizamos esta situación en base a si persisten las causas que provocaron la necesidad de poner en marcha esas medidas y, por tanto, le podría aventurar, señor Matute, aunque todavía no hemos traído la iniciativa a esta Cámara, que la gran parte, yo diría la mayoría, de las medidas que van en ese escudo social, volveremos a traerla para ver si cuentan con el respaldo mayoritario de los grupos. Pero, como les digo, son cuestiones que tendremos que discutir con el conjunto de fuerzas parlamentarias para conseguir ese consenso que en otras ocasiones hemos conseguido y que ha permitido proteger a nuestro país, pero sobre todo proteger a aquellos que más nos interesan, a aquellos que no tienen renta, que no tienen riqueza y que, por tanto, solo tienen la política pública para poder tener garantía. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Matute. La voluntad expresada en su respuesta. Usted ha hablado de analizar la situación. Le seré sincero, nosotros también analizamos la situación. En definitiva, nosotros operamos por el principio de realidad. Analizamos la realidad e intentamos transformarla. Siempre hemos dicho que nuestros sueños no caben en estas leyes. Pero fíjese, si se trata de analizar la realidad, yo creo que hay realidades que, por desgracia, no cambian como nos gustaría o a la velocidad que nos gustaría. Los niveles de desigualdad en el Estado español, como pasa en todas las sociedades regidas por el modelo capitalista, siguen siendo profundamente desiguales. El riesgo de pobreza cada vez afecta a más gente o sigue afectando a millones de personas. El alza de los precios es una evidencia que constatamos cada uno de nosotros y nosotras. De la vivienda ya, ¿para qué hablar?
Por tanto, no se trata tanto de ir año a año analizando para ver qué prórrogas se tienen que hacer, sino de dotarlas de carácter estructural y permanente. Ojalá algún día dejen de ser estructurales y permanentes porque no hagan falta, pero mientras sigan siendo necesarias, lo mejor es consolidarlas y no tener que depender de mayorías que a veces oscilan entre una posición u otra. El propio presidente hoy, en su comparecencia esta mañana, ha dicho algo que parece bastante evidente. Decía, consolidar y hacer irreversibles las mejoras. ¿No son, acaso, mejoras todas las medidas contempladas en el escudo social? Sí, para los más vulnerables, pero ¿qué hace de una sociedad que sea más justa y más igualitaria sino la de proteger y reequilibrar la sociedad a través de una ayuda más activa hacia los sectores más vulnerables? Nosotros somos conscientes de la composición de este hemiciclo, pero también sabemos que en enero de este mismo año se votó este paquete de medidas y 312 diputados y diputadas votaron afirmativamente. Nada me hace pensar que esto iría a variar, porque en definitiva seguramente todos y todas, señorías, seguirán diciendo aquello de que no hay que dejar a nadie atrás. Pues para que no se deje a nadie atrás, lo importante es que nadie se quede fuera de la ayuda que se le puede brindar. Muchas gracias, señor Matute. Señora vicepresidenta primera. Sí, muchas gracias, señora presidenta, y puedo compartir gran parte de esa reflexión, señor Matute, pero también creo que tenemos que trabajar o que transitar en una doble dirección. Por una parte, poniendo medidas, si me apura, paliativas, que permitan que en las situaciones en donde se agudizan las condiciones desfavorables de las personas vulnerables podamos atenderles con medidas concretas, a eso que creo que le llama a usted escudo social, pero también creo que podremos compartir que escudo social es remover las causas estructurales que están provocando la desigualdad en materia de vivienda, en materia de sanidad o en materia de educación, en los dos caminos. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro del Interior. La formula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Pese a pasar aquí toda la mañana, el señor Bolaños hoy no ha querido contestar preguntas. Se ha borrado de la sesión de control de hoy. Y supongo que lo ha hecho por miedo. Por miedo por lo que está pasando en el Tribunal Supremo a lo largo de la última semana y especialmente en el día de hoy. Hoy es un día negro para la historia de nuestra democracia, señor Marlaska. La imagen del fiscal general del Estado sentado en el banquillo del Tribunal Supremo es de una gravedad sin precedentes y usted lo sabe. Es la imagen de una época de degeneración política sin precedentes. Señor Marlaska, usted es juez. Sabe que el fiscal general ha tenido un comportamiento impropio de cualquier cargo público. Más aún si de quien se trata es de quien debiera perseguir los delitos y está sentado en el banquillo presuntamente por haberlos cometido. Los agentes de la UCO han confirmado en el Tribunal Supremo esta mañana que el fiscal general del Estado destruyó pruebas en su teléfono móvil como un vulgar delincuente. Usted sabe también que es intolerable que el presidente del Gobierno irrumpa en mitad del juicio como un elefante en una cacharrería para presionar al Tribunal Supremo proclamando la inocencia de García Ortiz. ¿Hasta cuándo usted está dispuesto a tragar con todo esto? ¿No le da vergüenza que aquel juez que usted fue se convierta ahora en abogado del diablo de simples delincuentes? Muchas gracias, señor Tellado. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Tellado, en base a todo lo que usted ha expuesto y con el respeto, evidentemente, a todas y cada una de las resoluciones judiciales, a mí lo que me preocupa es que un fiscal general del Estado que se ha dedicado y se dedica con el resto de la Fiscalía a la persecución de los delitos sea enjuiciado en base a una causa subyacente que sí que es grave. 2 supuestos delitos contra la hacienda pública y falsificación documental reconocidos. Que sí es grave que esa persona y su pareja, a la sazón presidenta de la Comunidad de Madrid, vivan en una casa pagada supuestamente con dinero negro. Eso es grave y que ustedes no le pidan ninguna razón en ese sentido. Y usted se convierte en el tribunal, porque ya ha valorado el testimonio de los agentes de la UCO. Deje que sea el tribunal en sentencia que diga o refiera y valore el conjunto de la prueba, incluso las declaraciones
de los agentes de la UCO. No creo que los agentes de la UCO dijeran que el fiscal general destruyera ninguna prueba, sino simplemente que se había borrado por las razones que interpretará el tribunal que refiere el fiscal. Yo las únicas destrucciones de prueba que conozco son los martillazos de la policía patriótica en relación a los discos duros del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Tellado. Señor Marlaska, con razón se aferra usted al cargo que ocupa. Después de lo que acaba de decir, usted no puede volver a ser juez el resto de su vida. Es una vergüenza lo que acaba de hacer. Una vergüenza y una falta absoluta de respeto al Tribunal Supremo, a la separación de poderes. Usted es una vergüenza para los jueces de nuestro país. Esa es la realidad. Mire, Sánchez se atrevió a decirle al Tribunal Supremo lo que tiene que hacer. Es una injerencia brutal frente al Poder Judicial. Y es lamentable que lo haga el presidente del Gobierno y es lamentable que lo haga usted, que viene de la carrera judicial. Es una auténtica vergüenza. Con razón se aferra al cargo que ocupa porque usted no puede volver a ningún tribunal de justicia. Está inhabilitado de por vida, señor Marlaska. Muchas gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Tellado, usted no se entiende ni se le puede entender. Le referiré en un primer lugar. Usted ha hecho una valoración de la prueba que corresponde al tribunal. Yo he dicho, deje al tribunal que valore la prueba. Eso es un respeto al Poder Judicial. Usted dice que estoy inhabilitado. Ya no solo se convierte en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la cual iban a dominar por atrás, sino también en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, inhabilitándome antes de que yo interese mi reingreso, sin darme la opción de lo que es la contradicción, sino lo propio de alguien como usted, que únicamente tiene las ideas autoritarias y para usted el Estado de Derecho es ajeno a la realidad. Quizás usted también leyó 1984 en 1948. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. La fórmula el diputado don Isidre Gavín i Valls, del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula. Gràcies, presidenta. Senyor ministre, em pot explicar quina raó justifica que a Catalunya tinguem el pitjor servei de rodalies de tot l'estat espanyol? Miri, vostè va reconèixer que la xarxa ferroviària catalana és la que està en pitjors condicions degut a l'acumulació d'un dèficit crònic d'inversió. Ara han sortit les dades de puntualitat de Renfe i aquestes són tan lamentables com les inversions de l'Estat. El compliment horari dels trens de rodalia de Madrid és del 70,7%. A Barcelona, el 47,7%. La mitjana de minuts de retard a Madrid és 11,1 minuts. A Barcelona, 20,3 minuts. Les dades són irrefutables. Més inversions, millor servei i al revés. Vostè em pot explicar ni una sola raó per la que 7 diputats independentistes catalans haurien d'acceptar aquesta situació de forma complaent i sumisa? Que ho faci el govern de la Generalitat ho puc entendre perquè potser no volen molestar. O potser fan el mateix els diputats del PSC o d'algun altre partit. Però els diputats de Junts, que tenim com a única prioritat defensar els interessos de la ciutadania de Catalunya, no trobem ni una sola raó davant d'un govern que cronifica el dèficit de les inversions a Catalunya, que maltracta els ciutadans amb un mal servei, per no plantar-nos, retirar-li la confiança i no col·laborar si això no es reverteix. I no es reverteix, es cronifica. I no em digui que inverteix el pla de Rodalies, que és un pla que porta 15 anys d'endarreriment i al ritme que anem li faran falta 15 anys més. Moltes gràcies, senyor Gavín. Senyor ministro. Muchas gracias, señor Gavín. ¿Cuántas veces hemos debatido esta cuestión en sede parlamentaria? Ya no soy capaz de recordarlas. Usted es una persona
bien informada y los datos que ahora le voy a proporcionar seguramente los conozca, pero me interesa que los conozca el resto de la Cámara y, por supuesto, la ciudadanía. Por cierto, si usted ha podido aportar datos de puntualidad de Rodalies de Cataluña es porque por primera vez en la historia Renfe los publica cada mes. Son públicos y accesibles para toda la ciudadanía. Le voy a decir, remodelación de Sants, 153,3 millones de euros en ejecución. Acceso a la T1 del aeropuerto del Prat, 64 millones. Integración de la línea R2 de cercanías y de la nueva estación de Montcada y Resats y Salto del Carnero en bifurcación Aguas, 942 millones de euros. Remodelación de vías y de la estación en Mataró, 81,6 millones de euros. Instalación del RTMS nivel 2 en el tramo Hospitalet-Mataró, 62,5 millones de euros. Remodelación de la playa de vías en diversas estaciones de la R2, Sant Vicenç de Calders, 36,3 millones. Castelldefels, 39 millones. Estación de França, 27,8 millones. Granollers Centre, 57,7 millones. Sant Celoni, 27,2 millones. Adecuación de los túneles del Garraf, proyecto en redacción, importe presupuestado 267,5 millones. Duplicación de la vía entre Parets y La Garriga y otras actuaciones en la R3, en este momento en ejecución, 200 millones de euros. Por cierto, con un plan alternativo de transporte de 52 millones de euros, el mayor de la historia de Renfe. Nueva estación de Paret del Vallès, 17 millones. Remodelación de la estación de Montcada y Ripollet, 4,7 millones. Remodelación de vías, andenes y edificio de Montcada bifurcació, 57 millones. Integración de Sant Feliu de Llobregat, inversión estimada total 180 millones de euros. Remodelación de vías y nuevo taller en la estación de Manresa, 43 millones de euros. Tengo 6 folios, si quiere se los pongo a su disposición. Y por cierto, la mayor compra de trenes de la historia, con 110 trenes para Rodalies que se incorporarán a principios del año 2026, como usted sabe, además fabricados en Barcelona. Mire, yo creo que en este asunto lo mejor es hacer menos demagogia y ceñirnos a los datos y a los números y a las pruebas. Y estas son las que yo pongo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Senyor Gavín. Gràcies, presidenta. Les dades, ministre, ho diuen tot. Les de puntualitat que jo li he dit, vostè ni les ha justificat. I les d'inversions, sí, les d'inversions, senyor ministre. Miri, l'any 23 es va invertir el 45% del pressupostat a Catalunya i 130 euros per habitant. 212% a Madrid i 372 euros per habitant, el triple. El 24 només són conegudes des del primer semestre, perquè eren les pitjors, les altres ni les van publicar. Estaven avisats moltes vegades de que calia revertir això i no ho estan fent. Gracias, señor Gavín. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Nerea Rentería La Santa, del Grupo Parlamentario Vasco PNV, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor ministro, no creo que nuestra pregunta le pille por sorpresa, porque durante las últimas 3 décadas se han sucedido compromisos políticos por parte del Gobierno español para llevar a cabo el proyecto de la Y vasca, una infraestructura estratégica para unir las capitales vascas y conectarnos con Europa a través de un corredor atlántico. Compromisos traducidos en pactos presupuestarios y anuncios que no se han cumplido. De hecho, los avances para que esta infraestructura sea una realidad han sido posibles por la insistencia de nuestro grupo y el trabajo del Gobierno vasco, que ha sido quien ha dado mayor impulso y acelerón a las obras de la alta velocidad, a regañadientes tanto del Ejecutivo español como de algunos grupos políticos que se han opuesto desde el principio. Las instituciones vascas han cumplido, han colaborado y han mantenido su compromiso con lo acordado, pero ahora hace falta un impulso real por parte del Gobierno español, plazos concretos, financiación suficiente y coordinación europea. Además, la Comisión Europea ha anunciado recientemente un plan ambicioso para conectar por alta velocidad Lisboa, Madrid y París, una oportunidad que no podemos desaprovechar, con hitos previstos hacia 2030 y 2034. Y la culminación total del corredor atlántico antes de 2040. Y en esa ruta, señor ministro, Euskadi es el punto estratégico y no puede quedarse fuera por la ineficacia de su ministerio. El lehendakari Manuel Pradales lo ha recordado recientemente. Euskadi no puede quedar fuera de la red europea de alta velocidad, los compromisos deben seguir su curso y avanzar. Pero, señor ministro, usted ya lo sabe,
La culminación del corredor atlántico no solo mejorará la movilidad de las personas, sino que permitirá transportar mercancías de forma sostenible, reforzar la competitividad de los puertos vascos y cumplir los objetivos climáticos que compartimos con Europa. Por eso, desde el Grupo Vasco le pedimos 3 certezas claras: un calendario verificable, compromisos presupuestarios firmes y colaboración efectiva con Francia y la Unión Europea. Porque cada vez que se retrasa esta infraestructura, nuestro país, Euskadi, pierde oportunidades. Echar balones fuera de nada sirve, no nos sirve si la planificación por parte de su ministerio sigue siendo un tema pendiente. Y si Europa avanza para unir Lisboa, Madrid y París, deberá pasar por Euskadi y no podemos perder ese tren que tanto tiempo llevamos esperando. Y de ahí mi pregunta, señor ministro. ¿Cuáles son los plazos para la ejecución del eje atlántico de la alta velocidad y la conexión a Euskadi a través de la Y vasca? Gracias. Muchas gracias, señora Rentería. Señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Créame, señora Rentería, su pregunta, en los términos en los que está formulada, me produce una enorme perplejidad. Le voy a informar de que hace apenas 2 horas en esta misma sede me he reunido con el comisionado del Corredor Atlántico de la Comisión Europea, que en la reunión ha aprovechado para felicitar a España como el Estado que mejor y más está cumpliendo con la construcción de la Red Transeuropea de Transporte Horizonte 2030. España es el país que más está desarrollando el Corredor Atlántico. Las cifras hablan por sí solas. Solo desde 2018 este Gobierno ha puesto en marcha 528 kilómetros de corredor. Desde 2018 la licitación media del Corredor Atlántico es de 1.153 millones al año, un 76% más que los gobiernos anteriores del Partido Popular. Solo este 2025, este Gobierno, este Ministerio, presidido por este ministro, ese Ministerio, 3.023 millones de euros ha licitado, lo que equivale, solo lo licitado este año, a lo licitado por el Partido Popular los últimos 5 años de Gobierno. En concreto, en el caso de Euskadi, se han ejecutado, no licitado, 1.550 millones de euros, lo que supone un 63% más que los gobiernos de Mariano Rajoy. Y en la Y vasca, desde luego, es un ejemplo de éxito de país. El 85% de todos los tramos de la plataforma están finalizados. Avanzamos en la superestructura, donde estamos desarrollando, como sabe, el proyecto de montaje del vial del ramal guipuzcoano, y en breve daremos comienzo a todas las obras de electrificación que ya adjudicamos en septiembre por más de 86 millones de euros el tendido de catenaria de toda la Y vasca. Como saben, en el tramo Burgos-Vitoria vamos a concluir ya todos los proyectos, pero estamos ya en obras en el Pancorbo-Ameyugo por importe de 400 millones de euros. Como digo, un éxito absoluto, un éxito absolutamente compartido, porque es que vamos de la mano del Gobierno vasco. Me pregunta usted por la fecha de llegada de la alta velocidad, entiendo, a Bilbao, a Donosti y a Vitoria. Voy a centrarme en Bilbao y en Donosti porque el punto neurálgico que hay que resolver es el nudo de Arkaute, que es el que dará paso a la alta velocidad a Bilbao y a Donosti. Está en sus manos. Hemos firmado una encomienda de gestión con el Gobierno vasco para la redacción del proyecto y ejecución de la obra del nudo de Arkaute. Cuando esa obra esté finalizada, la alta velocidad ya estará plenamente ejecutada y llegará a Bilbao y a Donosti. Por tanto, saben ustedes mejor que nosotros la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Industria y Turismo. La formula el diputado don Néstor Rego Candamil, que tiene la palabra. Obrigado, señora presidenta, señor ministro. Vostedes sabe da importancia da planta de Alcoa en San Cibrao para o noso país, para Galiza, para o conxunto do Estado español, porque na realidade estamos falando de 2 plantas, unha de alúmina e outra de aluminio primario, única do Estado español, nun sector estratégico. E é unha factoría que leva anos en crise, con constantes vaivéns por parte de Alcoa sobre a decisión de si vender ou continuar, que está xerando unha enorme incerteza entre os traballadores e traballadoras e a sociedade galega. Por iso, nós lle queremos preguntar que está a facer o Ministerio para garantir a continuidade da factoría de Alcoa na Mariña e o mantemento da totalidade dos postos de traballo. Obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Ay, perdón. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Rego, por preguntar por una instalación industrial que ciertamente es estratégica. Yo en este sentido quiero expresar que estamos hablando de un producto que es esencial porque es el que hace posible el desarrollo
de muchos productos y muchos sectores, desde la automoción, la aviación, la construcción, la electrónica. Hay muchos sectores cuya presencia del aluminio es esencial. Por tanto, el sector industrial del aluminio es estratégico. Lo es para San Cibrao, para Mariña, para Lugo, para Galicia, para España, y también le digo que es esencial y estratégico para Europa. De manera que nosotros estamos trabajando para garantizar el futuro de esta actividad industrial y de los empleos. Por tanto, le quiero reafirmar que estamos trabajando para garantizar la viabilidad y, por tanto, el empleo y el futuro de esta importante factoría, instalación industrial que tiene como gran característica el ciclo integral, ¿no?, que afecta a la alúmina y también, por tanto, a la producción del aluminio. Por tanto, estamos trabajando para hacer posible el futuro de Alcoa en Galicia. Muchas gracias, señor ministro. Señor Rego. Como comprenderá, señor ministro, os traballadores e traballadoras agradecerían unha maior concreción, porque a realidade é que, como unha medida de saída da crise, Alcoa asinou cos traballadores e traballadoras un acordo no ano 2021, modificado despois no ano 2023, e tamén é certo que ese acordo está sendo incumprido de maneira flagrante por parte da empresa. Como exemplo, a 1 de outubro de 2025 teñan que estar reactivadas a totalidade das cubas, o 100% das cubas de electrólise. E, no entanto, a día de hoxe só están 230 de 512, quer decir, menos de 45%. Alcoa comprometeuse tamén a realizar investimentos na planta, xa a aprobar, por exemplo, un proxecto de construción dun novo forno de ánodos e outras melloras de carácter ambiental en abril do ano 2023, que posteriormente decidiu adiar, e o que é certo é que a día de hoxe aínda non se coñece se isto se vai a realizar ou non. A incerteza é maior cando a propia empresa continúa a realizar declaracións no sentido da posibilidade de vender novamente a planta de aluminio e mesmo de fechar a planta de alúmina. O BNG leva todos estes anos de crise reclamando a única saída posible, que é a intervención pública de Alcoa, aínda que sexa temporal, para buscar un operador industrial cun proxecto solvente e de futuro. Por tanto, reclamamos máis unha vez ao Ministerio que abra esta posibilidade, que vaya unha intervención pública de Alcoa, porque creo que os traballadores e a sociedade galega merecen esa tranquilidade e o conxunto do país necesita que... Señor Néstor, sería terminar. Sí, señor ministro. Trabajadores se basa en garantizar la viabilidad del proyecto industrial. Y creo que están pasando cosas fundamentales que no pasaban hace 4 años cuando se firmó el acuerdo. El que se esté reactivando todas las cubas, yo creo que es un factor esencial real. Hasta este momento, más de 220. El próximo semestre estarán todas las cubas de producción en funcionamiento. Por tanto, el proceso de rearranque es un gran proceso. El que se haya pedido un permiso para el recrecimiento de la balsa de residuos es porque este proceso tendrá futuro. Estamos aprobando muchas medidas para hacer posible este futuro de una instalación industrial que es estratégica para España. Y por eso lo vamos a garantizar, con Alcoa o con Alcoa y otra gente. Mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de Cultura. La primera la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, que tiene la palabra, del Grupo Popular. Gracias. Sí. Señor Urtasun, dado que exige que España pida perdón por la conquista, ¿va usted a pedir perdón por las matanzas del comunismo?
Muchas gracias, señor Álvarez de Toledo. Señor ministro. Gracias, presidenta. Señora Álvarez de Toledo, gracias por su pregunta. Mire, me sorprende que un partido demócrata cristiano, que se inscribe en la tradición demócrata cristiana europea, conciba el perdón como un símbolo de debilidad, cuando es un símbolo, al contrario, de fortaleza, cuando no de necesaria reparación. Y también permítame que le diga que, ya que me pregunta por el perdón, ya que no hemos tenido la ocasión de escuchar al señor Feijóo pedir perdón ni por los cribados del cáncer, ni por la Dana, ni por nada de lo que han hecho en estos últimos meses, espero poder escuchar de su boca, ahora sí, alguna palabra de perdón con todo lo que han hecho en estos últimos meses. Miren, ustedes ya perdieron las elecciones por mentiras y por no asumir las responsabilidades con el 11M, con la guerra de Irak. Sigan así y seguirán en la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Sí, señor Urtasun no sabe, no contesta. Mire, aquella España solo merece agradecimiento por aliarse con los bravos transaltecas para derrocar a una tiranía que practicaba el canibalismo, por construir universidades en el páramo y hospitales en la selva, por ser el primer imperio en discutir su propia legitimidad, por promulgar leyes que reconocían derechos a los indígenas y prohibían la esclavitud, por promover el mestizaje, no la segregación, por forjar, sí, la hispanidad, una impresionante comunidad cultural, lingüística y moral que incluye, por cierto, a la Escolanía de Montserrat. Explíquelo en esa radio hispanófoba que ustedes controlan. Mire, señor Urtasun, piénselo bien. Si las culpas fueran colectivas, el que debería flagelarse es usted. Por los 80 millones de muertos del comunismo, gulags, paredones y hambrunas. Y ojo, por la violencia que su familia ideológica ha infligido a nuestra democracia. Este dato tan revelador. Asesinatos políticos cometidos desde 1975. Extrema derecha, 49. El último en el año 62. Extrema izquierda, 912. Añada las 27 víctimas del GAL, imputables, si acaso, al Partido Socialista, al que usted sirve ahora, y los cientos de agresiones cometidos en nombre de la lucha antifascista. La última, la paliza a un periodista del Español. Pídale también usted perdón. Pero no, señorías. La responsabilidad es individual, no colectiva. La tiene Sheinbaum por su política de abrazos a los narcos, que pida ella perdón a los mexicanos y a la viuda de Carlos Manso. Y la tienen ustedes por blanquear la violencia. Resulta, señorías, que yo tengo que pedir perdón por lo que hizo España hace 500 años, pero Otegi no por lo que hizo hace 20. Tenemos que avergonzarnos de Isabel la Católica y aceptar lecciones morales de Ispurúa la condenada. Acaben ya con esta farsa. Hace 500 años la civilización avanzó en América y sigue avanzando, a pesar de sus enemigos y a pesar también de ustedes. Muchas gracias. Señor ministro, cuando quiera. Sí, mire, señora Álvarez de Toledo, mi familia ideológica luchó contra el franquismo y trajo la democracia en este país. La suya no lo sé. Miren, a usted el debate del perdón, señor Álvarez de Toledo, le interesa bien poco. A usted lo que le molesta es que en México haya un gobierno de izquierdas, porque usted lo que quisiera es que en México gobernara el señor Milei, porque usted asistió a la toma de posesión del señor Milei, que, por cierto, tengo que decir como ministro de Cultura, está recortando y atacando a la cultura argentina. Y hoy, en nombre del Gobierno de España, quiero lanzar un mensaje de solidaridad con la cultura argentina frente a las políticas del señor Milei que usted apoya. Y miren, en relación con América Latina no nos den lecciones, porque entre lo que hacían ustedes en el Gobierno y lo que hace este Gobierno no hay color. Ustedes se han dedicado durante todos estos años a cuestionar procesos democráticos, a romper puentes, a servir a los intereses de Bush y de Trump, no a los intereses ni de Latinoamérica ni de España. Este Gobierno trabaja por fortalecer los lazos con Latinoamérica, entre otras muchas cosas, organizando la Cumbre Iberoamericana el año que viene aquí en España. Y mire, permítame que le diga, España tiene una excelente relación con América Latina, mirándose de frente a frente en pie de igualdad y sí, como dijo el ministro Álvarez, aceptando los posibles abusos y las posibles injusticias que se pudieran cometer. Y nosotros, desde el Ministerio de Cultura, trabajamos también, por ejemplo, para que nuestras museografías y nuestros museos nacionales sean respetuosos con los pueblos originarios. Si está usted en contra de eso, por favor, arguméntemelo. Y miren,
Ustedes se han dedicado siempre a reventar las relaciones con América Latina. Cada vez que ustedes han gobernado, a la relación iberoamericana le ha ido peor, porque donde ustedes destruyen puentes, nosotros desde este gobierno los construimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Chema Guijarro García, del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿qué planes tiene el Ministerio de Cultura en relación con la Biblioteca Pública del Estado Azorín de Alicante? Muchas gracias, señor Guijarro. Señor ministro. Sí, gracias, diputado. Mire, en relación a la Biblioteca Pública del Estado en Alicante, lo primero que quiero decir es agradecer el trabajo que la Asociación de Amigos de la Pública Azorín en Alicante hacen en defensa de un equipamiento cultural que es fundamental y que además son, creo, un ejemplo para el conjunto de los españoles. Miren, el Ministerio de Cultura conoce de la necesidad de operar una reforma integral de la Biblioteca Pública del Estado en Alicante. Lo conocemos desde hace muchos años. La biblioteca funciona con normalidad, pero sabemos que hay que acometer una reforma integral. Lo que tengo que decirle es que si no se ha producido esa reforma es porque falta una licencia municipal desde el Ayuntamiento que el Ministerio de Cultura espera no desde que estoy yo aquí, sino desde el año 2017. El proyecto de ejecución está listo desde 2017. Hemos remitido la documentación muchas veces al Ayuntamiento de Alicante. La última vez fue en septiembre de 2024 que se remitió todo el expediente. Entonces yo quiero aprovechar esta ocasión para pedirle por favor al Ayuntamiento de Alicante que nos dé la licencia para que podamos acometer la obra integral en la Biblioteca de Alicante. De todas maneras, tengo que decirle que este desdén por la cultura en Alicante por parte del Partido Popular no me sorprende demasiado, visto cómo han tratado al sector cultural con la DANA, porque mientras el Ministerio de Cultura ha estado al lado de los sectores culturales afectados por la DANA, sacando líneas de ayuda nuevas para la reconstrucción, no solo por parte de la Generalitat Valenciana ha habido nuevas ayudas, sino que no se han convocado ni tan siquiera las ordinarias a lo largo de todo este año, lo cual es una auténtica vergüenza. Pero mire, diputado, el Ministerio de Cultura va a estar al lado de Alicante. Alicante va a ser una prioridad también para el Ministerio de Cultura, també per a la cultura que es fa en valencià. També el Ministeri de Cultura seguirá donant suport a tota la creació cultural en valencià a Alacant y, por lo tanto, ante esta cuestión, lo único que le puedo decir, el proyecto está listo, el proyecto de ejecución está listo y, por favor, le tengo que pedir al Ayuntamiento que nos deje trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Guijarro. Muchas gracias por esa respuesta, señor ministro. Mire, la mayoría de los diputados y diputadas alicantinas de esta Cámara, de un signo o de otro, nos hemos venido quejando a lo largo de la última década por el hecho de que nuestras comarcas se han visto relegadas a la cola de las inversiones recibidas por el Estado en este periodo. Ciertamente somos conscientes del esfuerzo que ha hecho este Gobierno para dotar de recursos a nuestra gente, pero son todavía muchos los desafíos sociales, laborales, hasta personales, que aún deben afrontar y para los que requieren el mismo apoyo, la misma ayuda que cualquier otro ciudadano o ciudadana del país, ni más ni menos. La cultura alicantina ha sido una de las grandes damnificadas de los últimos años, como usted sabe, especialmente tras el abandono que ha sufrido por parte de la Administración autonómica y municipal. Es decir, por parte del desprecio que el Partido Popular y Vox a todo aquello que no comulgue con sus posturas. Como bien ha explicado usted, son ya casi 8 años que el Ministerio lleva queriendo acometer las inversiones para colocar a uno de los símbolos más emblemáticos de la cultura popular en la ciudad, la Biblioteca Pública Azorín, en el lugar que le corresponde. Nos consta además el esfuerzo personal que usted mismo está dedicando a este proyecto. Por eso es muy difícil justificar estos 8 años de parálisis municipal con otra palabra que no sea bloqueo. Bloqueo deliberado. Un bloqueo que, por cierto, contrasta poderosamente con la fruición, con la pasión, por ejemplo, en la que se pretende convertir en hotel un cine centenario como es el Cine Ideal de la ciudad. Solo confío en que esta ventana que hoy nos abre el Congreso para espolear a las autoridades municipales del consistorio alicantino, de forma que muevan al fin sus posaderas y respondan de una vez a la sociedad civil que lleva reclamando esto, a Movimiento Sumar en el territorio, a Compromís y a Esquerra Unida, que también llevan trabajando todos estos años por esa biblioteca. En Alacant queremos la reforma de nuestra biblioteca pública ya, cuanto antes. Tenemos prisa, tanta como está demostrando tener el conjunto de la ciudadanía de todo el País Valencià por acudir a las urnas tras el desaguisado del señor Mazón y elegir así unas nuevas Corts. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Guijarro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. La formula la diputada doña Teresa Jordà i Roure del grup parlamentari República, que té la paraula. Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, senyor ministre. El passat mes de juliol la Comissió Europea va presentar la proposta de pressupost pel període 2028-2034. Una proposta que ignora d'entrada el rol de les regions de la Generalitat gestionant programes, en el cas que ens ocupa a Catalunya, una proposta que redueix els fons de la política agrària comuna, també de manera flagrant els fons de la política pesquera, una proposta en definitiva que també rebaixa l'ambició climàtica. Volem saber amb claretat quina posició adoptarà el seu govern, adoptarà el Ministeri davant d'aquests tres blocs en el moment de la negociació. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Jordà. Señor ministro, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Jordà, efectivamente, tanto la política agrícola común como la política pesquera común son un instrumento fundamental para el apoyo a agricultores, a ganaderos, a pescadores, a industria agroalimentaria y a nuestro mundo rural. Y respecto de la propuesta de la Comisión del marco financiero 2028-2034, formulada el pasado 16 de julio, pues no nos gusta, somos críticos con la misma, tenemos una posición que no es de futuro, sino que estamos defendiendo ya de la mano de las organizaciones agrarias, cooperativas, las organizaciones pesqueras y también de las comunidades autónomas, con tres objetivos fundamentales. Primero, reconstruir ambas políticas, que aparecen muy dispersas en tanto que programas presupuestarios dentro de la propuesta. Segundo, tener fondos suficientes. En el caso de la agricultura son 293.700 millones de euros, lo cual supone una reducción, según se calcule, entre un 15 y un 22%. Y en el caso de la pesca, 2.000 millones, que es un tercio de los fondos anteriores. Y en tercer lugar, el eliminar los elementos de cofinanciación que pueden ser muy dañinos para el mercado interno y también para los intereses nacionales de España. La presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, en una encarta enviada el pasado domingo a 4 grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, hace unas determinadas aperturas que valoramos positivamente, pero que son claramente insuficientes. Por eso, lo que predigo es que vamos a tener un periodo largo, complicado, de negociación, donde efectivamente la unidad de tanto comunidades autónomas como de todo el sector es fundamental para conseguir un resultado positivo en el cual trabaja el Gobierno de España y este ministro. Muchas gracias, señor ministro. Señora Roure. Sí, gràcies. A veure, ministre, el que necessitem, i ho entendrà, són certeses i sobretot molta claretat. Vostè també ho deia fa un moment, és tot plegat complicat, perquè aquesta proposta, l'actual proposta, ens preocupa i ens preocupa molt. Miri, ens preocupa perquè governs com la Generalitat de Catalunya fa dècades que gestiona amb èxit i que respon a les necessitats, evidentment, del teixit econòmic i social de manera propera i de manera rigorosa. Ens preocupa i ens preocupa molt perquè la proposta redueix els fons de la PAC, perquè esborra el pilar de desenvolupament rural. Ens preocupa i molt perquè no veu la pagesia com el que realment és, que és qui gestiona el territori. Ens preocupa perquè és un pressupost que a aquestes alçades rebaixa també el compromís climàtic. I ens preocupa, i moltíssim, perquè la retallada de la política pesquera arriba a un 40%. I no cal que li digui o li recordi, senyor ministre, que aquesta retallada arriba en un moment extremadament crític, en un moment agònic, perquè no cal tampoc que li recordi que a Catalunya tenim moltíssimes barques amarrades i molts pescadors que no poden sortir a treballar. Estem a 12 de novembre, senyor Planas, a menys de 50 dies per acabar l'any. Ahir vam tenir l'oportunitat d'exigir al comissari europeu que de manera urgent permeti poder sortir a pescar aquest 2025. La pregunta és molt clara, senyor ministre. Concretin, sisplau, ja els dies addicionals de pesca per la flota catalana. I sobretot, senyor ministre, oposin-se frontalment a aquesta proposta de pressupost, perquè si no ho fa, què és el que demana la ciutadania del sector, si no ho fa, si no es planta, tot el que em dirà avui quedarà, evidentment, en paper mullat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Jordà. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Jordá, efectivamente, ayer mismo estaba el comisario europeo de Pesca y Océanos en Madrid, estuvo reunido conmigo en el Ministerio y le dejé claras dos cosas. Primero, que hacen falta más fondos y para ello cuenta con el apoyo de España. Y segundo, que en la negociación de los próximos días 11 y 12 de diciembre en Bruselas vamos a luchar por incrementar para 2026 el número de días de trabajo de nuestros pescadores en el Mediterráneo y también para recuperar este año. Señor ministro, se le ha terminado el tiempo. Muchas gracias, señor ministro. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. La primera la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Torres, ¿ha celebrado usted este informe de la UCO como si le hubiera tocado la lotería de Navidad? Yo lo que me pregunto es si lo ha leído, porque de haberlo hecho, la verdad es que usted no tendría ningún motivo para celebrarlo, porque este informe no cierra ninguna investigación judicial en relación a usted, todo lo contrario, la abre. Ya están citados a declarar en la Audiencia Nacional Koldo y Aldama. Es decir, que saldrán más cosas sobre la trama corrupta y le afectarán a usted. Porque esto no es el final de nada. En definitiva, esto es el inicio de muchas cosas. Y si de verdad cree que este informe le hace quedar bien, lo que me preocupa es su comprensión lectora. Porque este informe le retrata como tres cosas. En primer lugar, como un vulgar cobrador del frac de una trama corrupta. En segundo lugar, como un déspota con una funcionaria, con los funcionarios canarios que buscaban respetar la legalidad y a los que usted presionaba y amenazaba con volar por los aires. Y en tercer lugar, como un mentiroso compulsivo. Dijo usted no conocer de nada a Koldo y Aldama. Y ahora sabemos que han compartido mesa y mantel. Solo nos falta ya conocer el menú. Señor Torres, ¿usted cree que debe seguir siendo ministro del Gobierno de España? Muchas gracias, señora Gamarra. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señoría, esa es la pregunta y le respondo que estoy muy honrado de ser ministro del Gobierno de España y seguiré defendiendo el interés general. Y después del informe de la UCO, con más fuerza aún. Porque ese informe de la UCO, y basta con ver las consideraciones finales, lo que luego decidió el Tribunal Supremo, lo que ha dicho luego la Fiscalía Anticorrupción, concluye que no hubo ninguna actuación fuera de la ley por parte del Gobierno que yo presidí y tampoco por mí. Y sin embargo, ustedes han estado hasta hoy mismo difamando y calumniando. Porque en ese informe de la UCO se afirma con claridad que no hay pisos en Madrid, que no hay una refinería ilegal en Canarias, que no hay comisiones y que no hay mordidas. Yo exijo al señor Feijóo, que ha dicho hoy aquí que en ese informe hay mordidas, ¿en qué página del informe de la UCO se habla de mordidas por parte de mi gobierno o por parte mía? Porque si no lo hay, estamos ante un verdadero calumniador, el señor Feijóo. Y hablando de usted, señora Gamarra, usted llegó a decir y escribir el 10 de febrero del año 2025 que voy a pasar por el Senado más veces que por el piso de Atocha. Es decir, usted estaba afirmando que yo estaba con mujeres explotadas sexualmente. Y eso es una difamación. Le dije que si el informe de la UCO salía y no había mujeres, usted se iba a disculpar, iba a pedir perdón. Ya veo que no, porque usted se mantiene en la difamación. Eso es lo que usted hace, difamar. Muchas gracias, señor ministro. Señora Gamarra. Mire, señor ministro, esto es el mundo al revés. Usted se nos presenta aquí como una víctima. En este informe se habla de tráfico de influencias y de mordidas. Y continúa la investigación. Le ha faltado decir que les tenemos que dar las gracias a todos ustedes por habernos robado a manos llenas a todos los españoles. Usted no está a la altura. En un gobierno decente nunca hubiera sido nombrado ministro.
Ahora, otra cosa es cumplir los requisitos del sanchismo para formar parte del Banco Azul. Y usted los cumple. Miente con la naturalidad con la que respira, casi al nivel de Pedro Sánchez. Presiona a los funcionarios para beneficiar a sus aliados políticos casi al nivel de Leire. Y cobra para sus compañeros de partido casi al nivel de Koldo. En definitiva, usted en el equipo del sanchismo es un jugador de lo más completo. Muchas gracias, señora Gamarra. Señor ministro. Señoría, que por mucho que aplauden y con mucha fuerza no van a dejar claro que les ha salido el tiro por la culata. Ustedes han estado hablando de un informe demoledor que haría caer al ministro, que saldría casi esposado, que acabaría imputado o investigado por la justicia. De eso no se ha dado absolutamente nada. Siguen ustedes en el fango, siguen ustedes buscando siempre lo peor de la política. Y el señor Feijóo, sí, el capo de la mala política que practica el Partido Popular. Yo esperaba, porque no la conozco, usted a mí tampoco, pero llevamos muchos años en política, esperaba hoy que usted tuviese otra actitud. ¿Y saben qué? No esperaba que usted me pidiera perdón a mí. Soy responsable público y eso es pedir una cosa absolutamente imposible. Yo sí creo que usted hoy, que me ha acusado de estar con mujeres explotadas sexualmente, tendría que haberle pedido disculpas a mi familia, a mi familia. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Eduardo Carazo Hermoso, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor todavía ministro Torres, se nota que no ha salido el informe. En el folio número 4 empieza a hablar de mordidas el informe de la UCO. Mire, usted ha celebrado el informe porque no aparecen casos de prostitución, obviando que casi a lo largo de 400 folios se relata su relación de colegueo con los miembros de una trama de corrupción a la que su gobierno en Canarias regó con más de 17 millones de euros. Usted viene a decir que no hay prostitución, solo corrupción. ¡Qué degradación moral, señor Torres! Pero mire, Aún no sabemos cuántos robaron en Canarias, pero sí sabemos quién ha mentido. Usted. Mintió cuando dijo que no hizo gestiones con la trama para comprar test. Mintió cuando aseguró que la contratación de las mascarillas fue normal, porque el informe deja claro que la trama no llegó a Canarias por registro, llegó porque se pusieron en contacto Koldo a través de Aldama con su viceconsejero de Presidencia. Mintió cuando dijo que les trató como a cualquier otra empresa, porque hoy sabemos que ante la resistencia de los funcionarios a validar las mascarillas fake, usted le dijo a Koldo que había trasladado que esa factura era excepcional. Y mintió cuando dijo que su relación con Koldo era meramente institucional. No sé si es institucional que Koldo le dijera que se iba a dejar violar por usted, o que usted escribiera a Koldo a las 4 de la madrugada para decirle que había dado un golpe en la mesa para acelerar el pago. A las 4 de la mañana. Mire, ministro, yo cuando me desvelo me pongo Netflix o cojo un libro. No escribo a un corrupto para rendirle pleitesía, señor Torres. La pregunta, por tanto, es, si de verdad no ha hecho nada, ¿por qué ha mentido tanto, incluso en una comisión de investigación parlamentaria? ¿Tiene algo que ocultar, señor todavía ministro Torres? ¿Por qué nos ha mentido? Muchas gracias, señor Carazo. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señoría. Vuelvo a repetir lo que llevo diciendo en todas las sesiones y también en comisiones. Me ratifico en lo dicho en las comisiones de investigación y ustedes solamente podrán demostrar que yo he mentido si tergiversan mis palabras. Miren, dije desde el principio que yo hablaba con el señor Koldo, que estaba comunicado con él. El señor Bendodo, por decir eso, me pidió la dimisión. Cuando meses después salen las conversaciones, el señor Bendodo me pide la dimisión por haber ocultado que hablaba con el señor Koldo García. Eso es la coherencia del Partido Popular. Y aquí están las páginas 38 y 39 de la sesión del Congreso. Sobre Aldama, que ustedes decían que yo había dicho que no lo conocía, página 3 de la Comisión del Senado al respecto, en el que dije que nunca iba a decir que no conocía a alguien, que luego aparece en una foto, en una reunión cualquiera, y ustedes me querrían entrampar. Con respecto a las contrataciones, página 18 en la sesión del Senado, dije que no llegaron nunca por mí, lo dice también la UCO, Soluciones de Gestión, que trasladé al consejero de Sanidad la segunda de las peticiones y que intervine con estas y con otras empresas cuando había dificultades y había problemas. Repito, ustedes solamente pueden demostrar que yo he mentido si tergiversan mis palabras. ¿Y saben qué? Es su manera de actuar. Eso se llama calumniar.
Calumniar es poner en la boca de otra persona lo que no ha dicho para intentar hacerle daño político. Y eso es lo que ustedes llevan haciendo desde el principio. Y por eso le vuelvo a repetir, les ha salido el tiro por la culata, intentan sacar del rebufo algo de rédito político y toda España ha sabido, con respecto a esta situación, que frente a lo que ustedes decían, ni mordidas, ni comisiones, ni ilegalidades, ni pisos, ni refinerías ilegales, solamente mentiras, infundios, calumnias y difamación. Muchas gracias, señor ministro. Señor Carazo. Señor todavía ministro, usted trataba con Koldo, ¿no se llevó Koldo mordidas? Mire, hay dos opciones. O bien lo sabía y es cómplice, o bien simplemente obedecía a Koldo y Ábalos por ser compañeros de Peugeot de Pedro Sánchez. En el primer caso, usted debe dimitir. Y en el segundo estaría reconociendo que Pedro Sánchez le envió a Canarias a los corruptos y, por tanto, debe exigir la dimisión del presidente del Gobierno de forma inmediata. Porque sí, señor Torres, porque sí, por mucho que intente distraer, lo que el informe de la UCO muestra es que en el clan de las chistorras había mucho mojo picón. Termino. Pedro Sánchez nos ha recomendado esta semana escuchar el disco de Rosalía. Hay una canción que dice: siempre mientes más que habla, te harán un monumento a la deshonestidad. ¿Se podía referir al propio Pedro Sánchez o a usted, señor Torres? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Carazo. Señor ministro, cuando quiera. No entiendo la risa con lo de mojo picón. Yo creo que eso también es faltar al respeto a una idiosincrasia y unas tradiciones como las de Canarias, ¿no? Y miren, señoría, usted dice que un ministro debe dimitir cuando la UCO concluye que las actuaciones están hechas dentro de la legalidad. Y usted, señor Carazo, que ha sido capaz de decir que yo era Rudolf, usted y varios de los que están sentados en la bancada del Partido Popular. Usted es Rudolf. ¿Quién era Rudolf? Según ustedes, Rudolf era el seudónimo de Ángel Víctor Torres para cobrar comisiones. ¿Dónde está Rudolf en el informe de la UCO 400 páginas? En ningún lugar. Es decir, usted ha practicado la difamación y la calumnia contra un rival político, señalándolo como un comisionista y cometer ilegalidades bajo un seudónimo Rudolf que era Ángel Víctor Torres. Les ha salido el tiro por la culata, señoría. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la oportunidad. ¿Participó usted en la trama, sí o no? Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor ministro. Cualquier cosa que yo le diga, usted le dará la vuelta, pero no me crea a mí. Crea a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ese cuerpo que ustedes defienden tanto y que dicen que el gobierno ataca, concluye claramente que yo no pertenezco a ninguna trama. De lo contrario, hubiese solicitado, como ha hecho con otros informes anteriores, al juez que se me abriera una investigación pertinente. Por tanto, la respuesta es que la Guardia Civil considera que yo no pertenezco a trama alguna. Muchas gracias, señor ministro. Señora Rodríguez de Millán. Muchas gracias. Señor ministro, lo que usted hace es escudarse en lo que no dice la Guardia Civil para tapar lo que sí dice la Guardia Civil. Y nosotros no denunciamos ni tergiversamos sus palabras, nosotros denunciamos hechos contenidos en un informe de la Guardia Civil que versa sobre la formalización de contratos en la Comunidad Autónoma de Canarias mientras usted era presidente. Y de ese informe se desprende que usted adjudicó a dedo contratos a la empresa de Koldo, que usted infló el precio del contrato para que los canarios pagasen más por unas mascarillas defectuosas y que usted presionó a funcionarios que se oponían a cometer semejante ilegalidad. En resumen, que usted es el facilitador político de la trama en Canarias cuando era presidente. Usted le dijo a Koldo, literalmente, estoy encima de tu pago. ¿Y sabe qué es lo que ocurría mientras usted se preocupaba por pagarle a Koldo? Que los españoles estaban muriendo, que los españoles estaban utilizando mascarillas defectuosas para que sus amigos hicieran caja y que mientras le pedían sacrificio a los sanitarios que estaban trabajando sin equipos de protección, ustedes se dedicaban a engordar la trama en la que todos ustedes participaban. ¿Lo hizo por presión de su gobierno?
¿Fue su nombramiento como ministro un premio por beneficiar a empresas de la órbita de su partido? Lo que está claro es que mientras peor lo están pasando los españoles, estamos descubriendo que ustedes aprovecharon una pandemia para lucrarse, que la política territorial del Partido Socialista consiste en expoliar las instituciones por las que pasa y que usted, que era el que tenía que estar defendiendo más que nadie a los canarios, resulta que mientras era presidente se dedicó a expoliarlo y ahora que es ministro se dedica a atosigarlo y a colapsarlos con la gestión nefasta de la inmigración ilegal y a dinamitar la convivencia entre españoles con leyes sectarias que utiliza para profanar templos. Aún así, igual que Sánchez ha decidido sentenciar absolutoriamente al fiscal general del Estado, que ha borrado pruebas, será para probar su inocencia, ha decidido que usted permanezca en el cargo y no caiga, porque en la España del PSOE la mediocridad y la degradación se premian. Pero, señor ministro, vale quien sirve. Y usted, que está tan preocupado por la memoria, van a ser recordados como aquellos que se dedicaron a servirse a costa del sufrimiento de los españoles. Y en lugar de los que hacen eso, no son esos bancos azules, son la cárcel o el banquillo, y están cada vez más cerca de ello. La prueba son las mentiras y las contradicciones en las que ustedes incurren sistemáticamente y por las que van a tener que responder. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor ministro. Es curioso cómo ustedes van mucho más allá de lo que dice la propia Guardia Civil y la justicia, ¿no? Y se convierten no en políticos, sino finalmente en jueces de acciones y de actuaciones de otras personas. Miren, lo que yo estaba haciendo hace 5 años con respecto a los pagos y ante una empresa que tenía derecho era cumplir con mis obligaciones. Porque hace 5 años usted sabía que había una trama. ¿Usted denunció que estas personas hace 5 años eran parte de una trama? ¿O el señor García no era el asesor del Ministerio de Transporte? Y esa es la realidad. Y que venga aquí Vox a hablar de la pandemia, ustedes que fueron capaces de votar cada vez que se traía la prórroga de la pandemia en contra, ustedes que le dieron la espalda al conocimiento científico, ustedes que mientras estábamos nosotros trabajando permanentemente y sin estar confinados, no hacían más que poner palos en las ruedas para ver si caía un gobierno progresista. Eso fue lo que ustedes hicieron. Y nosotros trabajar y pelear para salvar vidas, traer material a nuestra tierra, a nuestra comunidad. Y finalmente, con todas las difamaciones que ustedes también han propagado, terminar diciendo la UCO, la Guardia Civil, ese cuerpo que ustedes defienden, que las actuaciones han sido correctas, dentro de la ley, respetando los procedimientos. Y sin ninguna, pero es que lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo ha dicho la Fiscalía Anticorrupción, citan como investigados a otras personas. Ustedes hubieran deseado que fuera el ministro de Política Territorial una de esas personas investigadas, ustedes y el Partido Popular. La derecha extrema, la extrema derecha, que son exactamente lo mismo, porque les da igual la verdad. Les da lo mismo lo que digan las fuerzas y cuerpos de seguridad, les da lo mismo lo que diga la judicatura, siempre que no sean los intereses que ustedes persiguen. Y mire, señora Millán, me acusaron ustedes a través de sus medios y pseudomedios de refinerías ilegales, nada de nada, de mordidas, nada de nada, de comisiones, nada de nada, de pisos a donde yo iba, nada de nada, de actuaciones ilegales, nada de nada. Y vamos a seguir trabajando. ¿Saben para qué? Para luchar contra la xenofobia, el machismo, el racismo y el desconocimiento científico que ustedes propugnan. Nosotros trabajando contra todo ello. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. La formula el diputado don Sergio Sayas López, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Señora ministra, ¿a qué está esperando para reorientar drásticamente su política de vivienda? Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra. Gracias, señora presidenta. Señor Sayas, no sé si se refiere a las propuestas de su jefe, pero la pregunta, y por respeto a la Cámara la reproduzco, si estoy satisfecha con mis políticas. Y fíjese, le diría que estaría más satisfecha si no remara sola, si fuéramos más en la misma dirección, y que estaré más tranquila cuando hayamos arreglado el problema. Y que lo que lamento es no tener un Partido Popular a la altura de estas circunstancias. Muchas gracias, señora ministra. Señor Sayas. Mire, señora ministra, cada semana
conocemos datos más demoledores sobre la situación de la vivienda. Esta semana hemos sabido que los precios han batido todos los récords de la serie histórica, es decir, que hoy comprar un piso en España es más caro que nunca. Los jóvenes españoles, que son la generación mejor preparada de nuestra historia, reciben un 30% menos de salario que las generaciones anteriores y tienen que pagar por la vivienda unos precios imposibles. A eso les está condenando el gobierno de Pedro Sánchez, a un futuro lleno de precariedad. Pero no es que solamente sean los precios, es que la oferta no para de reducirse en materia de alquiler y lo hace especialmente en aquellas zonas donde ustedes se empeñan en tener un intervencionismo sectario y contraproducente. En Cataluña ya bajó la oferta el año pasado un 25%, este año un 8% más. En Guipúzcoa un 23% menos, en Vizcaya un 17% menos, en Navarra un 10% menos. En todas las comunidades donde ustedes se empeñan en aplicar una ley fracasada. Es que sus políticas están generando drama social, están condenando a generaciones enteras a no poder emanciparse y están machacando el futuro de los jóvenes. Hoy decía el señor Patxi López que el mercado de la vivienda no funciona. Menos mal que por lo menos escuchamos una vez al Partido Socialista decir esto. Pero es que lo bochornoso, señora ministra, es que usted le estaba aplaudiendo, pero no se da cuenta de que la ministra de Vivienda es usted, de que la responsable es usted y que lo que está haciendo que el mercado de la vivienda no funcione es una ley sectaria e intervencionista y unas políticas que son las suyas, que se resumen en tres cosas: el vacío, el humo y la nada. Esa es la realidad. Mire, el otro día le decían sus socios de Sumar que se les estaba acabando la paciencia. A ellos no sé. Los españoles estamos hartos de tener un gobierno que chapotea en la corrupción y que nos está deteriorando en cualquier parámetro de progreso en el que nos podemos comparar. Ustedes no tienen legitimidad en materia de vivienda porque este Parlamento les ha votado a favor de derogar su ley. Pero es que tampoco tienen legitimidad como gobierno. No tienen apoyos en este gobierno y son un gobierno contra el Parlamento. Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra. Gracias, presidenta. Se dirige usted a mí como si fuera comentarista. Fíjese, usted es diputado del Partido Popular, principal partido de la oposición, y que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas. Mire, yo nunca voy a renunciar ni a excusarme de mis responsabilidades. Los que renuncian a gobernar en base a sus competencias son ustedes, ya sea la vivienda, la DANA, los incendios o las mamografías. Aquí nos tienen ustedes trabajando para resolver este problema. Y yo no espero nada de usted, pero si le sorprende que el mercado sea salvaje, ¿qué hace usted que no está apoyando una iniciativa en esta Cámara como diputado que persigue el fraude de los alquileres de temporada o la infravivienda o las personas que viven en habitación en la Comunidad Autónoma de Madrid o en tantos rincones de España? Y lo que es peor, señorías, ustedes podrían hacer algo. Hernando es que está con ganas de hablar, señora presidenta. Me pueden volver a cambiar de portavoz de vivienda, que yo gustosa les atiendo a todos. Cuando quiera, señora ministra. Por favor, silencio. Decía que yo ya no espero de ustedes que colaboren en esta Cámara en una iniciativa tan importante como lo es esta regulación de temporada o como lo fue la ley del suelo. Lo que les pido es que no pongan piedras en el camino, que no pongan palos en las ruedas, porque ustedes son responsables en la mayoría de las comunidades autónomas y encima de la mesa, me preguntaba propuestas, tienen ustedes 7.000 millones de euros para construir vivienda asequible, pública y blindada para siempre. Tienen ustedes encima de la mesa la capacidad de seguir avanzando en el parque público de vivienda, de conformar ese gran parque público de vivienda, de rehabilitar la vivienda existente y de seguir colaborando con las personas que más lo necesitan. No les pido que trabajen en esta Cámara, les pido que no boicoteen el plan que está encima de la mesa y dejen de una vez por todas que las comunidades autónomas hagan lo que tienen que hacer, ejercer sus competencias. Muchas gracias, señora ministra. La última pregunta va dirigida a la señora ministra de Igualdad. La formula el diputado don Jaime Miguel de los Santos González, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la... Gracias, presidenta. Reprobada ministra, ¿cree que con usted las mujeres están más seguras?
Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra. Gracias, presidenta. Señor de los Santos, ¿de verdad le preocupan las víctimas? ¿De verdad le preocupan las mujeres que sufren violencia? Porque, mire, ayer yo le llamé por la tarde para darle todo tipo de información sobre el incidente tecnológico del sistema Cometa. Quería ofrecerle la información pensando que usted podía estar preocupado por las víctimas. No me devolvió la llamada. Yo insistí y le envié un WhatsApp ofreciéndome para darle todo tipo de explicaciones con transparencia y con rigor. Usted tampoco me devolvió ese mensaje. Por lo tanto, según su reacción, yo desde luego colijo que a usted las víctimas para lo único que le preocupan, es para hacer oposición al Gobierno, para utilizarlas como ariete contra el Gobierno. No le preocupan las víctimas, no le preocupan los derechos de las mujeres, no le preocupa su dolor y sufrimiento, pero a este Gobierno sí y a este Ministerio también. Son nuestra única prioridad. Muchas gracias, señora ministra. Señor diputado. Gracias, presidenta. Reprobada ministra, otro fallo imperdonable en su sistema de seguridad, del que al menos ahora nos informa más fallos, más desprotección, más irresponsabilidad, si cabe, y mucha más desvergüenza. Y ahora lo comunican para preconstituir algún tipo de relato, el de la ignominia de un gobierno que solo manosea a las mujeres, y no me refiero al señor Ábalos cuando hablo de manosear o no solo. Me refiero a un Consejo de Ministros que utiliza a las mujeres con fines meramente electorales, de forma absolutamente imperdonable. Pero no solamente el Consejo de Ministros, también los puestos intermedios. Y ahora me estoy refiriendo, señora Redondo, ministra reprobada, al señor Paco Salazar, el que estaba llamado a sustituir al reo Santos Cerdán, íntimo amigo de Pedro Sánchez, y que fue denunciado por quienes tenían la mala suerte de trabajar para él. ¿Y sabe por qué? Por acoso sexual. Y su compañera de filas, fíjese, si les preocupa en su gobierno la violencia sexual, de comilona con él, de partiendo de sus cosas. Me refiero a doña Pilar Alegría, la candidata a presidir algún día, Dios mediante, la Comunidad Autónoma de Aragón. Pilar Alegría, la que se inventa magnicidios, la que esconde orgías y la que se divierte con machistas. También la que prohíbe a los suyos que aplaudan al señor Lambán. ¿Y se creen que van a olvidarse los aragoneses y las aragonesas de semejante desvergüenza? No. Ni tampoco los castellanos y leoneses de que la presidenta del Partido Socialista de Castilla y León fue la que dijo aquella frase de, bueno, si solamente alcanza el 1% de las víctimas de violencia machista no es preocupante. Una frase tan desvergonzada como aquella de, si necesitan ayuda, que la pidan. Y a usted, señora ministra, se la pidieron, sí, la ayuda. Las trabajadoras de Cometa, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Fiscalía y las víctimas. Y ahora la Fiscalía Europea la vigila de cerca. No vaya a ser que usted ha prevaricado. ¿Sabe lo que son? Defensores de las mujeres, no. Un club de ampones que lo van a destruir todo. Muchas gracias, señora ministra, cuando quiera. Sí, señoría, aquí la única comilona que va a pasar a la historia es la del Ventorro. Esa es la comilona que va a pasar a la historia. Y mire, usted, señor de los Santos, es un gran showman. Pero el problema es que usted equivoca, confunde constantemente este hemiciclo con un teatro. A las mujeres de este país no nos confunde usted tan fácilmente, porque todas sabemos que usted representa al partido que ha votado sistemáticamente en contra de todos los avances en igualdad. En contra. Que no contentos con votar en contra, han recurrido al Tribunal Constitucional para anular esos avances en materia de igualdad y de derechos de las mujeres. Y que, no contentos con recurrir al Tribunal Constitucional, ahora se encargan de mercadear con los derechos de las mujeres, de traficar con nuestro dolor y con nuestros avances. Y lo están haciendo en Valencia para llegar a acuerdos de gobierno, y lo han hecho en Castilla y León para llegar a acuerdos de gobierno. Por lo tanto, no vengan aquí a darnos lecciones de feminismo, lecciones
lecciones de feminismo ninguna, porque todos sabemos cuál es su negra hoja de servicios a las mujeres de este país. Una hoja negra de servicios que ahora se están intentando compatibilizar con Vox. Y le digo... Señora ministra, se le ha terminado el tiempo. Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La primera es del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los planes del Gobierno sobre la situación del transporte público ferroviario y por carretera en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para su defensa tiene la palabra la señora Velarde Gómez. Muchas gracias. Rogamos silencio cuando quiera, señora Velarde. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor ministro. Vengo a hablar de la historia del ferrocarril extremeño, que es una historia de humillaciones, de agravios y de ofensas, porque este país entendemos que tiene una deuda inmensa con el ferrocarril extremeño, que sigue todavía sin saldarse a fecha de hoy, porque Extremadura tiene una red ferroviaria de 725 kilómetros. 725 kilómetros. Esto supone solo el 4,6% de las vías ferroviarias de todo el país. Y estamos viendo cómo es un auténtico oasis ferroviario. Solo para hacernos una idea, señor ministro, la provincia de Zaragoza tiene más kilómetros de vías ferroviarias que toda la comunidad autónoma entera de Extremadura, a pesar de que esta tiene casi 3 veces más superficie. La promesa de un tren que conecte Extremadura con Madrid comenzó a realizarse con José María Aznar hace 22 años. Hace 22 años ya le dijo a los extremeños y extremeñas que tendrían un AVE en el año 2010. Las obras se inauguraron en 2008 y, a pesar de la imposibilidad de terminarlas en plazo, se siguió mintiendo a Extremadura. Después de 2010 se dijo que llegaría en 2015, después se dijo que llegaría en 2018, después en 2019, en 2021 y ahora la última promesa es que va a llegar en 2034. 34 años de falsas promesas y de agravio con el resto del país. El oeste peninsular sufre una desconexión que no es fruto del azar ni tampoco del olvido, sino que es una política de vaciamiento y abandono de las periferias del Estado español. El supuesto tren de alta velocidad se ha inaugurado ya 2 veces y además a bombo y a platillo. La primera de las veces fue con la ministra Raquel Sánchez en junio de 2022 y la acompañaba pues una corte de periodistas y de personalidades y hizo el tramo Plasencia-Badajoz. Ese era el tramo de prueba. Luego supimos que ese tren de alta velocidad no iba a parar en la capital del Jerte y gracias a que se levantó una ola de indignación al descubrirse el engaño, pues ha comenzado a parar en la capital del Jerte desde junio de este mismo año, el primer Alvia. Y esta indignación del norte de Cáceres es más que legítima después de que desde el 1984, con el gobierno de Felipe González, cerrara la ruta de La Plata y desconectara definitivamente a Extremadura con el Cantábrico. Y voy a recordar también que en Extremadura se produce el 25% de la energía fotovoltaica de España y no funciona ni un solo tren eléctrico a día de hoy. Todas las mercancías se mueven con combustible diésel, sea en tren o sea en camión. ¿Cuándo se va a recuperar la conexión Madrid-Lisboa?
No hace falta esperar a 2030 para recuperar servicios extintos desde la pandemia. Estamos muy cansadas ya de escuchar de ustedes que desde el Gobierno se le echa la culpa a Portugal y nuestros vecinos pues culpan a su vez a Renfe. Pero queremos que nos conteste qué conexión va a tener Extremadura cuando abran el tramo Évora-Elvas. ¿Vamos a seguir dando la espalda a Portugal? ¿Es la única región que tenemos? Pues no lo sé. Necesitamos un tren de servicio público entre Extremadura y el Alentejo. Y necesitamos también coser la raya y vertebrar un territorio que se abraza en lo cultural, en lo social, en lo laboral, pero al final no en los transportes. Nosotras, bueno, no es que apostamos por la llegada, lo hemos dicho muchas veces, de la línea de alta velocidad a Extremadura, porque sabemos que ese no es el tren que necesita la mayor parte de nuestra ciudadanía, que el día de mañana, bueno, pues si llega, incluso no va a poder costeárselo. Pero basta, eso sí, de engañar a la gente con que se están dando pasos adelante cuando ustedes no sacan del congelador pues la declaración de impacto ambiental Madrid-Talayuela, que caducó en 2018. El bipartidismo ha actuado de la misma manera negligentemente con Extremadura, tanto Partido Popular como Partido Socialista. Y es verdad que ustedes se escudan constantemente en que Castilla-La Mancha no se pone de acuerdo en el trazado, o sea, dentro no se ponen de acuerdo en el trazado. Entonces, le vamos a preguntar, señor Puente, 5 años de verdad no le parece suficiente para dar ya un puñetazo en la mesa y plantear desde el Gobierno un itinerario que sea sensato, que acabe con esta situación de injusticia ferroviaria que vive en Extremadura? Eso nos gustaría que nos lo respondiese. Entendemos que, bueno, coser la península, coser Iberia, debería ser una prioridad para este Gobierno. Los problemas ferroviarios de Extremadura no se quedan además solamente en la línea que une la comunidad con Madrid. Es que los trenes convencionales sufren continuos retrasos e incidencias, y eso ustedes no lo cuentan. Y sobre todo está pasando en los peores meses del verano. ¿Algunos de ustedes de aquí ha hecho alguna vez un viaje de más de 5 horas en un tren que normalmente llega tarde y que no tiene aire acondicionado a más de 40 grados de temperatura? Pues esa es la realidad de los usuarios del tren de Extremadura. Las inversiones en el ferrocarril extremeño no pueden quedarse en el tren de altas prestaciones, sino que hay que apostar por conectar la región de norte a sur y de este a oeste, como ocurre también en el resto del territorio español. Pero también hay que conectar por tren el sur, el norte, el este y el oeste, porque no tiene sentido que Extremadura lleve desde 1984 sin una línea de tren paralela a la Ruta de la Plata. Miles de estudiantes extremeños viajan a esta última ciudad todos los años, pero no pueden hacerlo en tren. El oeste español se vacía y la falta de unos trenes dignos que lo conecten entre sí pues son un factor que también contribuye a esta España vaciada. La Ruta de la Plata debería ser un eje de desarrollo ferroviario y económico de todo el oeste de la península, un proyecto para vertebrar el Estado que atraviesa pues, algunas de las provincias más rurales, envejecidas y despobladas, y solamente en este caso haría falta recuperar el tramo entre Plasencia y Astorga para conectar por ferrocarril desde Asturias hasta Andalucía a través de Castilla y León y Extremadura sin pasar por Madrid, que es un nudo siempre colapsado. Esto que estoy contando ampliaría enormemente la capacidad para transportar mercancías, haciendo mucho más competitivas las empresas, y también permitiría que otras empresas se puedan instalar también en esas provincias por las fuentes de energía renovables que existen. Pero el diseño de la red transeuropea de transporte lo aplaza hasta el año 2050. Es un trayecto de 327 kilómetros por autovía, que es Plasencia-Astorga, que en camión suponen 3 horas y media de viaje. Por eso preguntamos, ¿el Estado español y la Unión Europea lo planifican para el año 2050, señor Puente? Bueno,
gran visión estratégica y agilidad administrativa. La Ruta de la Plata se cerró en 1985 y es que han pasado ya 40 años y nos quedan, por lo visto, solamente 25 años más para poder recuperarla. Es decir, un total de 65 años sin que los trenes puedan ir de Gijón a Sevilla, sin que tengan que pasar por Madrid. Y lo mismo, bueno, sucede con otras conexiones al sur, que ya tienen unas vías que están absolutamente obsoletas, y nosotros entendemos, no es un reto para este Gobierno sustituir el transporte también en vehículos privados y por carretera por otros medios que sean más sostenibles, pues si evidentemente no ofrecemos unas alternativas que sean dignas, pues al final ese objetivo va a ser absolutamente imposible de alcanzar. Recuerda el señor Puente también la promesa de poner en marcha el intercambiador de Brazatorta, que se lleva prometiendo desde el año 1992, es decir, desde el siglo pasado, cuando se planificó el AVE Madrid-Sevilla. Porque la primera idea era que a Extremadura se entrara por Ciudad Real. Este intercambiador, hoy, 33 años después, sigue siendo un punto estratégico para el desarrollo de las líneas de mercancías extremeñas, también de las que vienen desde el puerto de Sines en Portugal. El ministro Pepe Blanco lo prometió allá por 2002 y eso quedó durmiendo en el sueño de los justos, porque el maltrato, sinceramente, al oeste peninsular por parte del bipartidismo es absolutamente impresionante. Necesitamos conectar Extremadura pues, con Valencia y con Barcelona, porque en 2012 también se quitó el tren a Barcelona, pero Badajoz-Valencia en 5 horas, por ejemplo, es bastante asumible y comenzaríamos a vertebrar el país sin tener otra vez, lo digo de nuevo, que pasar impepinablemente por Madrid. El envejecimiento, además, de una gran parte de la población con la imposibilidad asociada de poder hacer uso de vehículos privados es también otro de los problemas y es más que patente la imposibilidad de muchos ancianos y de muchas ancianas de acudir, por ejemplo, a citas médicas en los hospitales de referencia haciendo uso del único medio de transporte público que existe, que es el de carretera. Y en los casos en los que es posible, muchas veces tienen que estar casi todo el día viajando para ir a esa cita médica. En la página web de Renfe se puede comprar un viaje de Madrid a Marbella, a pesar de que en Marbella Marbella no tiene estación de tren. Lo que pasa es que los viajeros pues, van de Madrid a Málaga en tren y de ahí a Marbella en autobús. Quiere decir esto que hay una vía de intermodalidad que hace coincidir en tiempo pues, la posibilidad de combinar el tren y de combinar también otros medios de transporte. Pero es que aquí tampoco se está dando. ¿Por qué entonces no podemos también facilitar la vida de los viajeros y las viajeras extremeñas con viajes que sean como este, intermodales, que permitan, por ejemplo, ir de Jaraíz a Madrid o de Coria a Monasterio? La intermodalidad, entendemos nosotras, como hemos puesto este ejemplo, que es básica en un territorio que está disperso, que es rural, como el extremeño. Y voy terminando. Expliquemos también cómo puede ser que los extremeños no tengan un sistema de cercanía y de proximidad que facilite el transporte y garantice también los precios asequibles, no solamente la alta velocidad. Vamos a preguntarle, señor Puente, que por qué teniendo la misma distancia de Cazalla, en mi tierra, a Sevilla, que de Castuera a Mérida, en Extremadura, el trayecto, por ejemplo, vale el doble, exactamente el doble. ¿Por qué no se refuerza la media distancia con el sistema tarifario de cercanía? Bueno, señor Puente, señor ministro, espero su respuesta. Y porque no la estoy esperando desde luego yo ni mi grupo parlamentario, sino que la están esperando todos los extremeños y todas las extremeñas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Velarde. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora Velarde, ha hecho usted algunas afirmaciones en su intervención que me veo obligado a puntualizar. Se ha referido usted a la fecha 2034 como la fecha en la que el Gobierno se ha comprometido a llevar la alta velocidad a Extremadura. No es cierto. Esa es la fecha acordada con el Gobierno de Portugal en la Implementing Decision que hemos firmado para que el tren de alta velocidad comunique Madrid con Lisboa. Nosotros estaremos en la frontera portuguesa con toda la línea completa en el año 2030. Es el Gobierno portugués el que reclama esos 4 años a mayores. Tenga en cuenta que el Gobierno de Portugal ha dado prioridad a la línea Lisboa-Porto y que, por tanto, no tiene ni un solo kilómetro de alta velocidad construido en este momento. Nosotros tenemos 4.000 kilómetros. Como siempre digo, tenemos mucho crédito en esta materia y, por tanto, dentro de su planificación contempla llegar en esa fecha a la frontera con España. En segundo lugar, ha hecho usted una afirmación que no es cierta y es que no hay más que trenes diésel en Extremadura. No es verdad. Desde hace ya más de un año circulan trenes eléctricos 100% electrificados en Extremadura. De hecho, ha sido por primera vez, siendo yo ministro, cuando ha circulado un tren eléctrico en Extremadura. Desde Talayuela hasta Badajoz la línea está completamente electrificada y pronto además lo harán a 300 kilómetros por hora. En marzo, entre abril y junio del año que viene, cuando concluyamos con las pruebas del RTMS2, en Extremadura se circulará en alta velocidad. Pero permítame también que haga una digamos, impugnación a esa descalificación genérica que hace usted del bipartidismo, el malvado bipartidismo. Lo mismo dan unos que otros, PP que PSOE. Bueno, tengo que decirle que el Gobierno del que yo formo parte es en parte del Partido Socialista, porque siempre, en los últimos 7 años, lo ha sido de coalición, y 5 de ellos con ustedes. Por tanto, parte del relato que yo voy a hacer, del positivísimo relato para Extremadura en materia de infraestructuras de los últimos 7 años, creo que ustedes también pueden sentirse partícipes del mismo. Así, desde el año 2018 hemos invertido en Extremadura 1.780 millones de euros. ¿Es mucho o poco? Pues comparémoslo con las cifras del malvado bipartidismo, de la otra parte de ese malvado bipartidismo. Si lo comparamos, por ejemplo, en 2024 se invirtieron en Extremadura 311 millones, en 2017 143, es decir, más del doble de la inversión. La misma tónica se repite tanto en el ámbito ferroviario, con más de 1.400 millones invertidos desde 2018, como en el ámbito viario. Tengo aquí una gráfica, porque si entramos en materia de licitaciones, pues ya la cosa es verdaderamente elocuente, ¿no? Fíjese, en el año 2019 se licitaron en Extremadura en materia ferroviaria 395 millones de euros. ¿Sabe cuánto supone eso? Solo la licitación del año 2019 pues equivale a todos los años de gobierno del señor Mariano Rajoy en Extremadura. 381 millones de euros. Cuando tengo que hacer alguna alusión a las cifras pírricas de inversión en materia ferroviaria que desarrolló la derecha en Extremadura, pues me remito, por ejemplo, al año 2012 o al año 2017. En el año 2012, en Extremadura, la licitación ferroviaria ascendió a la escalofriante cifra de 1 millón de euros. Con eso se pone el aire acondicionado de un par de estaciones y da para un par de escaleras mecánicas. En el año 2012. En el año 2017 se licitaron 7 millones de euros, es decir, en 2 años 8 millones de euros. Las cifras son una auténtica vergüenza y relatan el absoluto abandono que el Partido Popular hizo de Extremadura. No me extraña que incluso, aun estando en época electoral, la bancada popular haya abandonado prácticamente el hemiciclo para no tener que escuchar las verdades del barquero en torno a la situación extremeña en materia de infraestructuras. En cuanto a la alta velocidad, posiblemente los cambios más relevantes en Extremadura se han dado precisamente en el ámbito ferroviario. En julio del año 2022, como le he relatado antes, pusimos en servicio el primer hito de la alta velocidad a Extremadura con el tramo entre Plasencia y Badajoz. 150 kilómetros de línea nueva, 1.700 millones de euros de inversión que supusieron el primer paso de la alta velocidad en la región. Nuevos trenes, nuevos servicios, mayor fiabilidad, mayor confort y, sobre todo, reducción de los tiempos de viaje que permitieron acercar tanto a las ciudades extremeñas como su conexión con Madrid. En ese momento nos comprometimos a seguir avanzando para mejorar hito a hito los tiempos de viaje, la comodidad y los servicios y también la sostenibilidad ambiental de esta infraestructura, y así lo hemos hecho.
Desde el domingo 10 de diciembre del año 2023, los trenes comenzaron a circular con tracción eléctrica entre Badajoz y Cáceres y poco después en todo el nuevo tramo hasta Plasencia. Es decir, hoy en Extremadura, dentro de Extremadura, los trenes circulan en modo eléctrico. Asimismo, en marzo de este mismo año culminamos la puesta en servicio completa del bypass de Mérida, que evita el paso obligado de los trenes por la capital extremeña. Permite una conexión directa entre Cáceres y Badajoz y aporta mayor flexibilidad y funcionalidad a la línea. Seguimos avanzando en este tramo con la instalación del RTMS, como le he explicado antes, para seguir mejorando la calidad del servicio del tren extremeño, porque la alta velocidad en Extremadura es una prioridad. Es una línea de 437 kilómetros que forma parte del corredor atlántico y cuya construcción supondrá una inversión estimada en más de 3.800 millones de euros, en la que avanzamos también en el resto de tramos hasta Madrid. Entre Talayuela y Plasencia estamos culminando la plataforma y contratando recientemente por 200 millones de euros el despliegue de señalización y comunicaciones, las obras de electrificación y la base de montaje de vía, que se va a levantar en Navalmoral de la Mata y que será una de las más grandes de la red. Es un poco pronto para concretar fechas, pero debo decir que el tramo avanza a muy buen ritmo. En 2018 la mayoría de los tramos estaban aún en fase de proyecto. Usted ha relatado, por ejemplo, la caducidad del estudio de la declaración de impacto ambiental del tramo Oropesa-Talavera de la Reina. Caducó y tuvimos que empezar de cero otra vez con la tramitación. Tramitación que está ya en su fase final. Entre Madrid y Oropesa es de sobra sabido que, además de caducar la DIA, tenemos en marcha un nuevo estudio que está pendiente de su tramitación ambiental y para lo cual estamos manteniendo conversaciones tanto con Ayuntamiento como con la Junta de Castilla-La Mancha para desarrollar la mejor solución de integración del ferrocarril, y en este sentido el presidente de la Junta castellano-manchega y yo mismo hemos acordado agilizar la aprobación del estudio informativo con una solución que, por un lado, respeta las peticiones de la comunidad autónoma y el municipio y a la vez permite ejecutarse con la máxima rapidez para que el AVE llegue a Extremadura en el menor plazo posible y sin retrasos sobre la fecha que es nuestro objetivo. Pero las mejoras en el ferrocarril no se limitan a la alta velocidad. Tenemos en marcha numerosas actuaciones en la red convencional. Por ejemplo, entre Humanes y Monfragüe, en 2021 culminamos la puesta en servicio de los nuevos sistemas en sustitución del bloqueo telefónico, que es el sistema de seguridad más anticuado que hay en toda la red, y hemos invertido 54 millones de euros para reemplazarlo. Desde Humanes hasta Talayuela avanzamos en la redacción de los proyectos de electrificación. En el tramo Ciudad Real-Badajoz, recientemente incorporada a la red básica del Corredor Atlántico, hemos finalizado las obras de renovación de la infraestructura. En la línea Mérida-Los Rosales seguimos haciendo renovaciones y tenemos en ejecución la supresión del bloqueo telefónico. Y entre Huelva y Zafra estamos impulsando una inversión superior a los 230 millones de euros y en septiembre, como sabe, recuperamos el servicio tras 2 años de corte de la línea. Me detendré un poco más en los servicios ferroviarios porque el avance que hemos conseguido en estos 7 años es verdaderamente extraordinario. En 2018 el viaje Badajoz-Madrid se hacía en un Talgo 6 remolcado. En octubre de 2018 la puntualidad era del 42%. Había un tren diario diésel, entonces sí, por sentido, que tenía una velocidad máxima de 180 km/h y que tardaba 5 horas 30 en hacer el trayecto entre Badajoz y Madrid. Hoy las circunstancias son bien distintas. Desde este verano hay 3 trenes diarios, Albia 730 Badajoz-Madrid, con muchas más comodidades que las anteriores. Tiene, como sabe, el carácter de trenes mixtos que funcionan en modo eléctrico en Extremadura y en la zona de la vía sin electrificar a lo largo del trazado de Castilla-La Mancha lo hacen en modo diésel. El incremento de 1 a 3, en fin, habla por sí solo. Circulan en una línea electrificada que permite mayor velocidad y, por tanto, el trayecto se ha reducido aproximadamente en 1 hora. Es decir, hoy se tarda 1 hora menos. Evidentemente, también la puntualidad es muy superior a la de aquel 42%, en concreto un 117% más. Y el tercer Albia, que se puso en servicio en junio de este año, entra en Plasencia, respondiendo a una reivindicación histórica de esa localidad. El pasado 15 de septiembre hemos restablecido el servicio Huelva-Zafra tras las obras de electrificación ejecutadas por Adif con una mejora de entre 25 y 30 minutos en el tiempo de viaje. Los trenes de media distancia que circulaban en Extremadura eran todos de la serie S588, ahora son de la 599 que ofrece mejores prestaciones y tienen menor antigüedad.
Los trabajadores de Renfe en Extremadura se han incrementado en un 40%. El mantenimiento hoy se hace en Badajoz gracias a la puesta en servicio en diciembre de 2020 de una nueva base de mantenimiento. Se ha creado la Gerencia de Servicio Público de Extremadura, acercando al territorio la gestión y la toma de decisiones. Como consecuencia de todas estas mejoras y sin contar el tercer Alvia, se ha multiplicado por 2 el número de viajeros de servicios públicos en Extremadura. Continuando con este espíritu de mejora para dar respuesta a la demanda creciente y aprovechando la puesta en marcha del bypass de Mérida, que permite la conexión directa Cáceres-Badajoz, estamos estudiando la incorporación de nuevos servicios AVAN entre las capitales de provincia extremeñas. Servicios AVAN que pronto pondremos en funcionamiento. Ahora el tiempo de viaje en tren entre Cáceres y Badajoz es más competitivo incluso que en el coche. El trayecto entre Cáceres y Badajoz se realiza hoy en 49 minutos. En 2018 se tardaba 1 hora y 43 minutos. Por último, no quiero dejar de referirme al Centro de Competencias Digitales de Mérida, que arrancamos en septiembre de 2021 y que a día de hoy cuenta con 76 empleados, lo que supone una apuesta por las nuevas tecnologías y por evitar la despoblación de nuestros núcleos rurales. Por último, me refiero a las carreteras, donde también tenemos numerosas obras en marcha. Estamos ejecutando la variante de Zafra, la variante de Malpartida, el nuevo puente de Cabezuela del Valle, el acceso sur de Badajoz y el primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz en el entorno de Cáceres, con una inversión, en este último caso, de casi 100 millones de euros. Y además contamos con una amplia cartera de estudios y de proyectos para continuar articulando la red viaria de esta comunidad. Por último, en lo que se refiere al transporte de viajeros por carretera, insisto en lo que hemos dicho ya muchas veces, incluso en esta misma tribuna. Estamos avanzando en la reordenación del mapa concesional actual sin perder la esencia del sistema que ha funcionado en las últimas décadas. En definitiva, señorías, el compromiso del Gobierno de España desde el año 2018 con Extremadura es muy consistente, las cifras hablan por sí solas. Es evidente que nos gustaría haber llegado mucho más lejos, pero es verdad también que partíamos desde un punto de partida absolutamente, yo calificaría de tercermundista. Es decir, partíamos de unas infraestructuras, sobre todo ferroviarias tercermundistas, y las estamos poniendo a la altura del mejor país en materia ferroviaria en el contexto de la Unión Europea. Así que yo creo que es para, desde luego, no estar satisfechos, pero sí al menos estar razonablemente comprometidos con esa mejora del servicio ferroviario y viario en Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra la señora Velarde Gómez. Gracias, presidenta. Gracias, señor ministro, por su intervención. Me voy a centrar ahora, entonces, en poder contarle las reivindicaciones que se hacen por parte de los extremeños y las extremeñas a este Gobierno. El cambiador de ancho de vía en Brazatortas. Eso recupera las relaciones directas de Extremadura con Valencia y con Barcelona. Y recupera también la relación directa de Mérida, Villanueva, Don Benito, Castuera, Cabeza del Buey con Madrid. Luego también conecta Lisboa con Valencia. Otra de las reivindicaciones, el intercambiador regional de transportes de Extremadura, que ya estuvo proyectado su realización como un punto de interconexión de los autobuses urbanos e interurbanos, el ferrocarril convencional y también la alta velocidad. Por otra parte, también reivindican la recuperación de la conexión Madrid y Lisboa. No hace falta esperar a 2030 para recuperar los servicios entre las dos capitales estatales vigente desde hace 140 años, lo voy a recordar, y que se extinguió en la pandemia. Luego también que se saque del congelador la declaración, como decía antes, de impacto medioambiental de la línea de alta velocidad de Madrid-Talayuela. Voy a recordar que estos expedientes caducaron en 2018 por su falta de ejecución y la cómplice inacción
del Partido Popular y se tuvo que sacar otro contrato que cumplió en el año 2020. Pero es que desde entonces se está mareando completamente la perdiz para al final no hacer absolutamente nada. También se reivindica, esto se reivindica al Partido Popular que gobierna la Junta de Extremadura como fundamento de Euroace, que el Partido Popular, si de verdad importa, también tendría que estar exigiendo al Gobierno, pero no solamente de España, sino también de Portugal, la formulación de Mérida como hub de intercambio del turismo entre ambos países. Y para ello es imprescindible establecer conexiones directas entre Mérida y Lisboa, a partir de la apertura de la línea en construcción, de la que hablaba antes, de Évora-Elvas, y también su adecuada continuidad hasta Sevilla, Valencia y Barcelona. También se reivindica por parte de los extremeños y de las extremeñas la reapertura del tramo entre Plasencia y Astorga para volver a conectar por ferrocarril la Ruta de la Plata desde Gijón a Sevilla. Y quiero terminar haciéndole algunas preguntas porque, señor ministro, usted ha dado cuenta de las políticas que se han ido haciendo este tiempo. Nosotros también entendemos que, evidentemente, el Ministerio tener que llevar adelante el Ministerio de Transporte con el trabajo que había hecho el Partido Popular, que era ninguno, que era cero, pues es complicado. Pero también ha hablado de muchas virtudes, sin embargo, todavía no me ha quedado claro con las preguntas que le he hecho antes la fecha y también las medidas que espera tomar próximamente, sino las que ya ha hecho su ministerio. Entonces le queremos preguntar cuáles son los planes para aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril en Extremadura. Y también que si se contempla por parte del Ministerio la electrificación de algún trayecto para ese transporte en algún plazo, por muy lejano o por muy remoto que sea, pero a ver si nos puede dar luz en esta pregunta. También que si cree que es posible que en 2050 esté el funcionamiento de la Ruta de la Plata como plantea la Unión Europea o usted prevé algún retraso más. Y también que en qué década de este siglo pues calcula que se recuperará el servicio entre Badajoz, Valencia y Barcelona. Señor ministro, creo y entendemos que ya es hora de que pongamos el acento en los pueblos. Es hora de que garanticemos los medios de transporte público en las zonas rurales. Y es hora también de dejar atrás el paradigma del desarrollismo. Es decir, que tiene el AVE siempre como, la alta velocidad siempre como su principal modelo. Pero tenemos que empezar también a hablar de la red ferroviaria convencional, MAYAR, que permita la movilidad ciudadana y el transporte también de mercancías, como decía antes. Extremadura es una de las comunidades que más está sufriendo la despoblación, y eso tenemos que recordarlo, es decir, 4 de cada 10 municipios están en riesgo de desaparecer. Poca broma con esto. La pérdida de servicios básicos y de conectividad se unen también a la ausencia de oportunidades laborales y también se convierten, junto a eso, en el cóctel perfecto para fomentar el éxodo poblacional. Y termino. Por todo esto que le explico y por estas propuestas que le hago, señor ministro, en definitiva, para que concrete, no me cuente por favor ahora las bondades de su ministerio y de lo que está haciendo el ministerio, sino de lo que queda por hacer y lo que le he preguntado. Concrete qué medida va a tomar su ministerio y este Gobierno para atajar todos estos problemas y qué le han parecido también nuestras propuestas. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Muchas gracias. En el tiempo restante voy a intentar centrarme en alguna de las cuestiones que no he podido abordar en la primera intervención. Hablaba usted, por ejemplo, de la Ruta de la Plata, de esa alternativa
ferroviaria que en este momento no existe. Y no existe porque en los años 80 se arrancaron las vías entre Plasencia y Astorga. Ahí, como sabe usted muy bien, hay un movimiento favorable a la recuperación de esa vía férrea, pero en España, y teniendo en cuenta la legislación vigente, es inevitable seguir una serie de pasos y estamos en el primero, que es en el del estudio de viabilidad. Tenga en cuenta que lo que a usted le parece aparentemente sencillo, dice usted nada, una línea entre Astorga y Plasencia, son más de 300 kilómetros de vía férrea ex novo. Ya digo, porque no nos vale ni siquiera la plataforma de la anterior, que hoy es una vía verde, en un terreno con una orografía complicada. El propio corredor atlántico ha situado el coste de esa nueva vía férrea en el entorno de los 6.000 millones de euros. Si queremos que cumpla con los estándares, obviamente, máximos que se exigen en este momento en la Unión Europea. Por tanto, no estamos hablando de una operación, desde luego, fácil, sencilla. Si está en el horizonte 2050 es porque así lo ha determinado la Unión Europea en la elaboración del mapa TEN-T. Como sabe, hay 3 escalas, 2030, 2040 y 2050, red básica extendida y red global. La conexión de la Ruta de la Plata está calificada como red global, es decir, no entra dentro de las prioridades de la Unión Europea a 2030, 2040 y, por tanto, está en red global. Eso no quiere decir que no se pueda hacer antes y que no se pueda abordar antes. Nosotros, como digo, estamos dando el primer paso, que es el estudio de viabilidad, pero sí que es cierto que no está dentro de las prioridades que la Unión tiene en la determinación de su mapa de infraestructuras a horizonte 2030, 2040, 2050. La que sí está es la conexión Madrid-Lisboa y ahí, como ya le digo, nosotros vamos a hacer los deberes y en el horizonte del año 2030 espero que tengamos la conexión completa. Lo que sí le digo, y esto es así, es que desde Talayuela hasta la frontera con Portugal esto está ya prácticamente en marcha. De hecho, el tramo comprendido entre Badajoz y la frontera está completamente terminado y en este momento está en pruebas. Por tanto, nosotros hasta la frontera con Portugal hemos cumplido. Es verdad que tenemos que rellenar la parte castellano-manchega, que hoy transitamos en red convencional en buena parte por una vía sin electrificar y en ancho ibérico, y eso es lo que tenemos que rematar. ¿En qué fase estamos? Hemos dividido en 3 tramos el resto del trazado. 2 de ellos están, yo creo que completamente despejados. Antes de fin de año se publicará ya el estudio informativo para obtener la declaración de impacto ambiental, que es el tramo más próximo a Talavera de la Reina, y teníamos, digamos, el punto más complejo, que es en el paso por Toledo, y afortunadamente las conversaciones con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha nos permiten ser muy optimistas en que pronto anunciaremos una solución favorable para desbloquear esa parte del trazado. Por tanto, estamos hablando de que los obstáculos que se interponían en el camino del Gobierno para llevar la alta velocidad a Extremadura desde Madrid van a poder llevarse a cabo. También decirle que el hecho de que hayamos dividido en tramos el resto del trazado, sobre todo por la zona castellano-manchega, nos va a permitir ir poniendo en servicio cada uno de esos tramos a medida que se vaya acabando, simplemente añadiendo intercambiadores, con lo cual en tiempos, desde luego, la reducción se va a ir notando antes del año 2030, en el que espero que seamos capaces de ir añadiendo nuevos tramos, como hemos hecho en su caso con Plasencia o ahora con el tramo hasta Talayuela. Por tanto, yo traslado un mensaje de optimismo a los ciudadanos y ciudadanas extremeñas de que vamos a ser capaces de llevar a la práctica esta cuestión. Y en tercer lugar, me habla usted de un intercambiador que facilitaría la conexión con el arco mediterráneo sin pasar por Madrid. Este es un tema que está en este momento en estudio. No obstante, tengo que decirle que la conexión por Cáceres es la que recibe la protección de la propia Unión Europea y es en la que más nos estamos volcando, pero también decirle que no hemos descartado para nada esa posibilidad y que estamos en este momento estudiando ese intercambiador que usted dice. Estamos ahora mismo sometiéndolo a estudio. En general, decirle que no solamente nos estamos volcando con la alta velocidad, que ya, digamos, estamos fuera de Extremadura, porque en Extremadura ya hemos desarrollado toda la línea, sino que nos estamos volcando también enormemente en la red convencional, que tenía un retraso muy importante, como usted ha señalado, y en el que estamos mejorando notablemente. Y tengo que decirle también que tenemos nuestras esperanzas puestas en el nuevo servicio de Avant que pondremos en marcha entre las capitales extremeñas, que permitirá acortar aún más los tiempos de los que antes le he hablado, con unas vías que a partir del RTMS2 podrán circular a más de 250 km/h y que se convertirán en una alternativa al transporte
transporte de cercanías dentro de la propia Extremadura que hoy, desde luego, del que hoy carecen. Así que, en todo caso, gracias por su interpelación. Creo que nos permite poner voz y dar argumentos, cifras a la situación ferroviaria y viaria en Extremadura, que creo que es sensiblemente mejor a la que nos encontramos en el año 2018. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos a tratar la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática sobre los principios democráticos, éticos y de transparencia que rigen su actividad política. Para su defensa tiene la palabra el señor Muñoz Abrines. Gracias, señor presidente. Señor Torres, tengo que reconocer que es usted especialmente hábil para aparentar lo que no es y, sobre todo, para tapar lo que sí hace. Usted, desde que hace varias semanas se extendió el rumor de que podría haber un informe de la UCO sobre su gestión en Canarias, se ha dedicado a preconstituir un marco exculpatorio basado en crear un conjunto ficticio de acusaciones de los demás para tapar lo que sabía que sí iba a venir. Usted ha estado intencionalmente inflando un globo en relación a prostitutas y mordidas para hacer pasar después, no solo por insignificante, sino incluso por legal, la vergonzosa actuación que usted tuvo en la pandemia. En la rueda de prensa de la semana pasada, usted se mostró enormemente feliz con el informe de la UCO y con usted todo su gobierno, porque no decía nada de prostitutas y de mordidas. Es increíble, señorías, hasta dónde ha llegado la degradación moral del Gobierno y del PSOE, hasta dónde han llegado las expectativas de sus propios compañeros socialistas, que son felices porque por fin hay un informe en el que no se habla de prostitución. Apoteósico, señor Torres, apoteósico. Pero es evidente que usted ha diseñado una estrategia para hablar de lo que no dice el informe, para así no tener que dar explicaciones sobre lo que sí dice la Guardia Civil. Pero sus juegos malabares, señor Torres, se agotan, se acaban. Y hoy vamos a hablar de lo que sí dice la UCO. Y lo que dice el informe es que usted y su número 2, el señor Olivera, mintieron en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado. Lo que sí dice el informe es que usted fue la puerta de entrada de la trama en Canarias. Usted fue el imprescindible colaborador necesario de la organización criminal integrada por Ábalos, Koldo y Aldama. Lo que sí dice el informe es que cuando Koldo llamaba, usted respondía. Koldo ordenaba y usted obedecía. Eso es lo que pasó y eso es lo que dice el informe. Pero fíjese, ¿cómo ha cambiado el mundo? Un ministro feliz porque la Guardia Civil le deja como mentiroso. Feliz porque saca a la luz su descarada e inaceptable influencia sobre funcionarios para favorecer a la trama. Y feliz porque queda al descubierto que todo un presidente de comunidad autónoma en realidad estaba al servicio de un portero de club de alterno. Señor Torres, ni respeto a la verdad, ni un ápice de dignidad. Pero no se engañe, señor Torres, porque no vamos a hablar solo de algunas mentirijillas, porque el informe, sobre todo, pone al descubierto una serie de hechos muy graves, mucho más graves de lo que usted y el Gobierno pretenden hacer ver, hechos que incluso podrían ser objeto de determinados delitos. Así que hablemos de todas esas cosas del informe sobre las que usted no puede dar explicaciones, sencillamente porque no tienen ninguna justificación. Y empecemos por las mentiras, las del señor Olivera y, por supuesto, las suyas. Mentira número 1. Tanto el señor Olivera como usted, perfectamente coordinados, eso sí, dijeron en comisiones de investigación que la contratación de soluciones de gestión vino por la llamada de Rota Etxe, espontánea, y que Koldo no tuvo nada que ver. Falso. El informe deja claro, página 15, y lo digo para que no diga usted que es un bulo, que inmediatamente después de la llamada de Rota Etxe, ¿qué hizo Olivera? Contactó con Koldo para decirle que había hablado con él. Es decir, ustedes sí sabían que Rota Etxe les iba a llamar porque Koldo ya les había advertido. Es decir, Koldo sí tuvo que ver y mucho. Y esto, señor Torres, nos lleva a la segunda mentira. Cuando les preguntamos quién le había dado al señor Rota Etxe el teléfono del señor Olivera, dijeron, no lo sabemos. Pero era fácil de conseguir el teléfono. Bueno, pues ya lo sabemos. Como dice el informe, el señor Aldama fue quien le envió el teléfono al señor Rota Etxe. Y Aldama se lo dio Koldo.
página 13 del informe. Y es evidente que, teniendo en cuenta el contexto, a Koldo el teléfono de Olivera se lo dio usted, como queda en el informe con otros casos. Mentira número 3. Ustedes dijeron que cuando recibían ofertas se limitaban a enviarlas a los técnicos. Ustedes no intervenían y que por eso no habían tenido nada que ver en el contrato de mascarillas con Soluciones de Gestión. Pues también falso. El informe revela que ustedes, en concreto el señor Olivera, negoció directamente con Koldo la compra de las mascarillas. Página 15. Es más, señor Torres, mire la página 16, porque se puede ver un mensaje en el que el señor Olivera le dice a Rota Eche: Íñigo, prepárame oferta con 2 millones, ¿vale? Negocié. ¿Con quién? Con Koldo esa cantidad. Se lo repito, señor Torres, para que después no diga que es un bulo o una difamación. Negocié con Koldo esa cantidad. Así que hay constancia de que la oferta no fue algo espontáneo de Soluciones de Gestión, y le hace gracia, sino algo dirigido por Ábalos y Koldo, y usted lo sabía. Mentira número 4. Cuando se le preguntó el motivo de comprar mascarillas a Soluciones de Gestión, porque era ilegal, teniendo en cuenta que no tenía solvencia técnica ni económica, lo justificaron diciendo que había emergencia, que estaban desbordados y que necesitaban mascarillas, y que el precio era correcto. Pues otra mentira, señor Torres. Las observaciones de los funcionarios, en concreto de la tristemente fallecida Salomé Ballesteros, demuestran que ustedes no estaban superados, que cuando llegó la oferta, y leo literalmente, tenían stock para varios meses y que el precio estaba muy por encima de mercado. Es decir, ustedes conseguían mascarillas a precio de 1,89 y, sin embargo, a Koldo se las pagaron a 2,50. Salomé Ballesteros advirtió de esas circunstancias, pero a ustedes les dio igual. Páginas 22 y 23. Había que comprarlas sí o sí, ¿verdad, señor Torres? Es más, no solo compraron las mascarillas, es que apartaron a la funcionaria porque se resistía a la operación. Miren, Salomé Ballesteros dejó claro que le daba igual de dónde venía la oferta, de Olivera y del Ministerio de Transportes, porque ella era funcionaria y tenía que comprobar ciertas cosas. Página 23 del informe. Por eso, como reconoce otro funcionario, Sebastián Fuentes, para que ustedes pudiesen materializar la compra que hicieron, se salieron del circuito. Es decir, lo importante para usted, señor Torres, no era la pandemia, sino satisfacer las demandas de Koldo y de Soluciones de Gestión. Mentira número 5. Usted primero en el Congreso mintió cuando dijo que no conocía al señor Aldama. Después, cuando trascendió un WhatsApp de Aldama a usted, ya en el Senado dijo que efectivamente había recibido ese WhatsApp, pero que no lo había leído, lo cual le desmiente la UCO. Y además la prueba de que usted no tuvo ninguna relación con Aldama era que no tenía el teléfono agendado. Vaya chorrada, señor Torres. Pero bueno, en realidad lo que usted hizo fue ocultar que usted recibió ese WhatsApp de Aldama porque el día anterior se había visto con él y con Koldo en el restaurante Jai Alai de Madrid, página 86 del informe. Pero no solo se vieron en ese restaurante, es que tal y como pone el informe, páginas 90 y 94, usted y Aldama volvieron a hablar el 21 de julio del 2020. ¿De verdad usted sigue manteniendo que no tenía el teléfono del señor Aldama? ¿Que usted no tenía ninguna relación? ¿Lo sigue manteniendo? Míreme. Señor Torres, míreme, ¿lo sigue manteniendo? Sí, bien. Pues dígame entonces, ¿por qué el día 18 de noviembre, página 282, usted, señor Torres, le pidió a Koldo el teléfono de Aldama? ¿Por qué se lo pidió? ¿Sobre qué tenía que hablar con él? ¿Pero no decía usted que Aldama era un delincuente confeso sin credibilidad? ¿O es que usted va pidiendo el teléfono a ese tipo de personas con toda naturalidad? Acaba de mentir aquí directamente, es increíble. Mentira número 6. Tanto usted como el señor Olivera engañaron además a las comisiones de investigación sobre sus contactos y sus tejemanejes con Nacho Flashback, Ignacio Díaz Tapia, Megalab y los test PCRs. Ustedes, en realidad, intentaron evitar colaborar con las comisiones de investigación porque tenían mucho que tapar. Tenían que tapar que negociaron con Koldo, que apartaron y amedrentaron a funcionarios incómodos. ¿Se acuerda, señor Torres, de esto? Me voy a cagar en todos los santos con la responsable. O lo soluciona o lo levanto por el aire. Página 77. Zafio y machista, señor Torres. Zafio y machista. Y este audio que usted le envió a Koldo, ya he requerido el expediente completo para ver quién ha estado desde dentro torpedeando, retrasando y demás. Página 153. Edificante, señor Torres. Ya conocemos su auténtico yo. Pues es que ese audio, Koldo se lo envió a Aldama y le dijo, borra. ¿Por qué cree usted que había que borrar ese mensaje? Revelador, ¿verdad, señor Torres? Mire, la verdad es que usted se involucró de una manera personal e incluso obsesiva.
para que Soluciones de Gestión cobrase de manera inmediata, cuando el periodo medio de pago en Canarias para el resto de los proveedores del servicio de salud era más de 12 meses, que las mascarillas no cumplían y estaban siendo analizadas en Sevilla. No pasa nada. Ahí estaba usted, hablando con secretarios de Estado, incluso con Yolanda Díaz, para acelerar todos los trámites. Pero fíjese qué llamativo. De los 227 mensajes que usted se intercambió con Koldo en 6 meses, ninguno fue para justificar, acelerar esos análisis de las mascarillas para ponerlas a disposición de los sanitarios, solo para acelerar el pago. Por cierto, señor Torre, 227 mensajes con Koldo es lo que usted llama una relación anecdótica, pero hablemos de lo más grave. Mire, cuando en agosto se confirma que hay 837.000 mascarillas fake, hay funcionarios que le dicen a la empresa que las retiren porque el Servicio de Salud Canario no adquiere mascarillas de uso no sanitario. Página 42. Pero claro, esto no podía quedarse así. Había que presionar y conseguir un apaño. ¿Y cuál fue el apaño? Primero, el señor Rotaeche propuso que se reclasificasen esas mascarillas, esas que ustedes no tenían que comprar, pagarlas a precio de mercado y además les iban a regalar 400.000 más. Inmediatamente esa oferta cambia. Ya no son 400.000, sino 550.000 a coste cero. Página 189. Y en ese ínterin, Conrado Domínguez, el director general del Servicio de Salud, traslada las condiciones de lo que el Servicio de Salud considera que tienen que pagar en ese momento, octubre de 2020, y esto es importante, los precios de referencia en aquel momento. Página 188. Pero curiosamente, al final, ¿qué pasa? Que el Servicio de Salud se queda con 837.000 mascarillas que no necesitaban y que eran fake, y termina pagando las 550.000 que en teoría les iban a regalar. Pero no solo las compran, es que además las pagan a precio de abril de 2020 cuando el mercado estaba aquí y no a los precios de octubre, que era lo que habían planteado desde el Servicio de Salud. Página 198. Así que ustedes, señor Torres, le regalaron a la trama 2 millones de euros. ¿Y saben ustedes lo que cambió en medio? Pues claro, que al Dama y al señor Cueto no les gustó la oferta inicial de Rotaeche de regalar mascarillas, porque eso suponía perder 2 millones de euros. Claro, ¿qué hicieron? Prepararon su propia oferta final. Una oferta que tuvo resistencias de sus servicios, del Servicio de Salud. ¿Y quién salvó la situación? ¿Se lo imaginen? Pues Koldo mandó las exigencias al señor Torres, presiona a su equipo y voilà, en menos de una hora, asunto cerrado. Páginas 200 a 203. ¿Eso cómo se llama, señor Torres? ¿Cree usted que eso no se parece mucho a ejercer influencia indebida? ¿Y cómo se llama, señor Torres, pagar por algo que no se necesita a precios muy por encima de lo que le marcan sus propios funcionarios? Y por último, ¿por qué cesó usted al señor Olivera como su jefe de gabinete, a su número 2, precisamente cuando se supo que iba a salir este informe? ¿Tenía usted que taparlo? ¿Le tenía que hacer de escudo? Señor Torres, dé explicaciones de una vez. Tiene usted 12 minutos, aunque conociéndole no tengo ninguna esperanza de que lo haga. Muchas gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Muchas gracias, presidente. Comienzo esta segunda interpelación para el mismo asunto después de 30 preguntas y de 5 comisiones. Pues respondiendo a lo último que dice el señor Muñoz Abrines, que se voy a dar explicaciones, las he dado todas las que acabo de trasladar. Y yo tengo que empezar diciendo que, como dicen las preguntas que me hacían anteriormente, ustedes no esperaban que yo estuviese aquí, ¿no? Ustedes tenían unas ilusiones tremendas en este informe de la Unidad Central Operativa, en el que se iban a encontrar mordidas, comisiones, ilegalidades, actuaciones fuera o al margen de la legislación que hubiese llevado al ministro, no sé si a otro sitio, o a ser imputado o a ser investigado. Y claro, su frustración hace que haga usted una relación con muchísimas falsedades, con cuestiones en las que, por ejemplo, traslada la compra de material. Mire, le puedo decir que el Gobierno de Canarias en el mes de marzo del año 2020 compró mascarillas a otras empresas más caras que a esta. Que en el año 2020, en marzo, el Gobierno de Canarias pidió mascarillas que tardaron 6-7 meses en llegar. Y con respecto a soluciones de gestión, llegaron en pocos días. Miren, la realidad es que les ha salido el tiro por la culata y la rabia les lleva
entre otros a usted, señora Brines, que dijo que después del informe de la UCO Torres sería imputado. Una profecía tremenda, ¿no? Lo que pasa es que se ha quedado usted con las ganas, ¿no? Miren, el informe de la UCO analiza durante 1 año y medio los contratos con Canarias y todas las conversaciones desde el año 2020 hasta hoy de Torres y de sus subordinados. En medio de todo esto, difamaciones, ataques, mentiras, me habla usted del señor Aldama que decía que tenía una relación estrecha conmigo. ¿Ha visto usted la carpeta del anexo del informe de la UCO? Hay un mensaje, el que yo dije que había. Ninguna relación estrecha frente a lo que él y ustedes afirmaban. Un mensaje en el que me dice que nos vimos un momento ayer por la tarde. Por la tarde no es una cena, señorías, no dice la Guardia Civil. No afirma que fuera una cena con el señor Aldama, pero eso a ustedes les da igual. Miren, yo les invito a todos los ciudadanos que siguen este pleno que vayan a los informes de la UCO y vayan a las consideraciones finales de este informe y de la UCO anteriores, de los últimos años. Y verán que con respecto al contrato de Canarias no hay ninguna cuestión que plantee la Guardia Civil al juez con respecto a nadie del Gobierno de Canarias, ni a mí, que era entonces presidente de Canarias. Y sí lo hace con otros informes de la UCO desde hace muchísimo tiempo. Miren, después de ese informe de la UCO, el Tribunal Supremo concluyó su instrucción enviando a causa a 3 personas, ninguna a Torres. La Fiscalía Anticorrupción, después del informe de la UCO, eleva también un escrito para citar como investigado a personas, ninguno de ellos soy quien les habla, señorías. Sin olvidar que con respecto a soluciones de gestión, y lo vuelvo a repetir, en todo su proceso, y lo vuelvo a decir aquí para que quede en acta, lo avalaron los servicios técnicos y jurídicos del Servicio Canario de la Salud, de la Intervención General del Gobierno de Canarias, de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de Cuentas. Y añado ahora que también la Unidad Central Operativa y también los jueces que están analizando el material comprado por el Gobierno de Canarias. Por eso, esta interpelación es fruto de una, justamente, frustración. Porque ustedes lo que querían era justamente lo contrario. Yo sí deseaba que este informe saliera a la luz, para que se vieran las vergüenzas de un partido que está instalado en la difamación, señor Muñoz Abrines. Usted dijo de mí que yo había pedido una comisión de 50.000 euros. Usted aquí afirmó que había comisiones, usted ha puesto en sus redes sociales que yo soy Rudolf. No se esconda. Usted ha dicho que yo soy Rudolf. Y yo le vuelvo a repetir, señor Muñoz Abrines, lo que le dije en su momento en el pleno aquí en este estrado. Le dije, si cuando salgan estos informes yo he pedido no 50.000, ni 5.000, ni 1.000, un solo euro, yo me voy de la cosa pública. Pero si no es así, se va usted. Eso fue lo que le dije. Y hoy se lo repito, hoy ha salido el informe de la UCO y si usted tuviese dignidad sería usted el que pediría perdón. En el colmo de la ignominia, para que todos los ciudadanos lo sepan, el líder de su partido hoy ha dicho en sede parlamentaria que ese informe de la UCO dice que hay mordida. Y yo le requiero, le insto y le exijo que diga en qué página de la UCO, usted que ha leído tantas páginas, está que hay mordidas por parte de Torres de su equipo. Si no, el señor Feijóo es un embustero y un calumniador. Un embustero y un calumniador, señoría. Miren, yo dije desde el principio que esta empresa no llegó por mí. Lo ha dicho también el director del Servicio Canario de la Salud. Y ahora lo dice la UCO. La UCO llega a decir, esa página usted se la salta, se olvida, que 4 meses después, cuando resulta que hay un problema con el pago de una empresa que se había contratado para pagar el 50% en el momento del pedido y el otro 50% al llegar el material que ya estaba en la sociedad canaria, a mí me llega el problema y una carta de la empresa diciendo que están dispuestos a ir a la justicia. Eso usted lo obvia, ¿no? Y justamente ahí lo que se me dice es, oye, hay un problema con esta empresa. Y yo le pregunto, oye, ¿cómo se llama la empresa? Oye, ¿qué cantidad es la que se le debe? Bueno, difícil, por no decir imposible, que uno pueda estar implicado en una complicidad con una empresa que ni sabe cómo se llama, ni cuánto se le debe, ¿no? Y de la que tomo conocimiento 4 meses después. Indudablemente, señorías, usted ha puesto mucho énfasis en algunas frases mías que muestran enfado, ¿sí? Con varias personas, entre ellas también con algún ministro del Gobierno de España. Esa usted la obvia, ¿no?
¿Por qué? Porque las obligaciones de un gestor público, no sé si usted las tiene, es cumplir con nuestros derechos y con nuestras obligaciones. Y si tú has firmado un contrato y no se cumple el mismo y hay una voluntad de llevar a la justicia, ¿qué había que hacer, señor Muñoz Abrines? ¿Cometer un acto ilegal ante una realidad de que no se le había abonado a esa empresa? Era nuestra obligación. Por eso mi enojo. En una frase que no sé por qué dice usted que es machista lo de levantar por el aire. Es una frase que puede gustar más o menos. Y si alguien sinceramente se ha sentido molesto, como también lo puede sentirse el ministro de Sanidad, porque hay algunos mensajes donde muestro mi enojo y mi enfado, pues pido disculpas con palabras que son del ámbito privado, en el que lo que digo es que se detecta que una empresa tiene derecho a cobrar desde hace meses, que nos ha presentado una carta y, lógicamente, muestro mi malestar, mi enfado. Y además, eso demuestra que había desencuentros con la empresa. Mire, página 182 del informe. El asesor del Ministerio me escribe: mañana se inician los procedimientos para solicitar jurídicamente lo que ellos creen que es suyo. Si yo estuviese implicado en una trama, en una empresa, ¿ustedes creen que esa empresa va a denunciar al gobierno de Canarias o no es evidente que había desencuentros? Indudablemente los había, señor Abrines. Y continúo. Si hubiese contubernio, ¿qué hacía el gobierno de Canarias mandando a Sevilla para que se validara esas mascarillas? Se hubiesen pagado desde el principio al precio que ellos pedían. Justamente se enviaron para que se abonaran acorde a lo que decía el Centro Nacional de Medios de Protección. Si han señalado hasta ustedes, a la ministra de Trabajo, si lo que se hizo entonces, los que teníamos las responsabilidades de gobernar, otros estaban en la oposición, fue caminar para tener material homologado y homologable en nuestras instituciones y en nuestras sociedades. Y así lo he dicho en las 5 comisiones de investigación en las que he estado. Y al final, lo ha terminado diciendo el Supremo, lo ha terminado diciendo también la Audiencia Nacional. Y no ha hablado usted de otra parte del informe, ¿no? Los test de antígenos. Me han señalado mediáticamente que yo estaba insistiendo para comprar qué empresa. ¿En qué informe de la UCO dice que yo ordené contratar a alguna empresa? En ningún sitio, señor Muñoz Abrines, en ninguno. Lo que hicimos en el mes de verano, los territorios archipelágicos que dependemos del turismo, fue buscar soluciones. Había una opción de los vuelos baratos, de los vuelos seguros. No se pudieron hacer en el mes del verano. Luego caminamos con aprobar un test de antígenos a través de un decreto ley. Y he leído incluso que estaba poniendo yo en riesgo la salud de los canarios. Pues quizás usted no sepa que ese decreto ley que llevamos al Parlamento de Canarias para usar antígenos se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, señor Muñoz Abrines. Por tanto, si el presidente de Canarias no velaba, que no se lo cree nadie en Canarias, por la salud de los canarios, tampoco su grupo político, que es lamentable, porque entonces, en aquellos momentos, lo dije también aquí en su momento, lo digo hoy, había una responsabilidad de ayudarnos entre todos, los que estaban en los gobiernos, los que estaban en la oposición, los presidentes autonómicos, pero eso se quebró, se rompió, está absolutamente destruido por el Partido Popular de hoy. Miren, en la página 311, de ese informe, llego a decirle al señor García: a mí me eligieron para defender Canarias y me enfrentaré al gobierno de España si es preciso para defender Canarias. Y añado, yo no puedo llevar a la ruina a Canarias. Esos mensajes a usted, lógicamente, no les interesa, ¿no? Porque lo que estaba haciendo, lo que dice el informe de la UCO, lo que termina diciendo todo en este proceso, es que nunca defendí otra cosa que no fuera el interés general y jamás el interés individual. Nunca, señor Muñoz Abrines. Y eso es lo que termina diciendo justamente el informe de la UCO. Ante eso, sus infamias hoy aquí repetidas por el señor Feijóo de que hay mordidas, según él, en el informe de la UCO. Una absoluta falsedad. Una falacia, ¿no? Y por supuesto que estoy feliz. Y ustedes deberían estar avergonzados. Estoy feliz porque han intentado ustedes engañar a una familia con mentiras burdas. Estoy feliz porque todos los españoles saben ya, y las españolas, que esas son las maneras de hacer política que tiene el Partido Popular. Estoy feliz porque cuando paseo por mis calles, gente de su partido, de manera privada, y aquí hay compañeros de su partido que sé que lo sienten, sabía que eso era mentira, pero no lo podían decir en público. ¿Por qué? Porque hay que dañar la imagen del que ganó las elecciones en el año 2000
23 en Canarias. Hay que dañársela como sea. Y si hay que tocar a la familia, se le toca. Si hay que tocar a sus hermanos, se le toca. Si hay que tocarlo en lo más vil, se le toca. A sabiendas de que era falso, de que era mentira. Y usted ha participado de ello, señor Muñoz Abrines. Yo le acuso a usted de formar parte de la difamación, de la mentira, de la insidia, de la calumnia. De la calumnia. Y el que les ha dejado sin esperanza es precisamente la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha terminado diciendo que las cosas se hicieron dentro de la ley, que nos arremangábamos en Canarias, eso se lo digo yo, para conseguir material en momentos muy difíciles, que nosotros no nos confinábamos, íbamos al despacho todos los días para buscar soluciones, que en ningún caso me beneficié absolutamente de nada y eso queda acreditado por este informe. Que no hay pisos, que no hay comisiones, que no hay mordidas, que no hay mujeres explotadas sexualmente, ni hay ilegalidades en mi actuación. Y al final, lo que queda es que sí hay, y de sobra, rencor, insidia y absolutamente mala fe por parte de ustedes. Lo dije en su momento y termino. Lo dije en su momento y termino. Esto no es la política. Se lo decía al presidente de la Comunidad de Galicia, con el que compartí 4 años de gobierno como presidente, que nos ayudábamos. Recuerdo que incluso me dio algún consejo, también yo a él, menos, porque llevo menos tiempo como presidente, para un decreto en el ámbito sanitario. Y caminamos para un decreto en el ámbito sanitario, porque ya teníamos aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía. Y lo hacía con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Comunidad de Galicia, que apoyaba y abogaba por mayor autogobierno, que caminaba y apoyaba para que el insulto quedara fuera de las instituciones públicas y que llegó a Madrid y se metamorfoseó, como en el libro de Franz Kafka, convirtiéndose, y hoy lo hemos visto, en una persona que aplaude la difamación y la calumnia. Qué pena y qué tristeza, señorías. Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines. Gracias, señorías. Señor Torres, sigue usted con su victimismo. Ha vuelto a hablar de lo que no dice el informe para no dar explicaciones de lo que sí dice la Guardia Civil. Usted, una vez más, evita entrar en materia porque no puede justificar sus actos. Yo le he preguntado, ¿por qué pidió el teléfono al señor Aldama? No ha contestado. Mire, lo suyo además es un victimismo torpe y falaz. Ha hablado de las mordidas. Yo nunca le he dicho que usted cobró mordidas. Es mentira. Sáquelo. Yo le pregunté si usted pidió mordidas. Eso no es acusar. Es más, jamás le pude acusar porque el propio Aldama, desde el primer momento, lo que dijo fue que pidió Koldo 50.000 euros para usted y que él no pagó. Con lo cual usted está mintiendo y necesita mentir porque necesita distraer sobre lo que sí dice el informe. Y yo entiendo, señor Torres, su alivio personal respecto a las prostitutas. Es perfectamente humano, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes socialistas y los de Tito Berni. De hecho, viendo mensajes como el de Koldo, el que le envió a su número 2 al señor Olivera, que le dijo «te lo agradeceré en carne», desde luego era para estar preocupado. Pero no se engañe y no engañe a los demás, porque nadie del Grupo Popular le acusó precisamente de eso. Y siempre le he dicho yo, y repase mis intervenciones, no se aferre al tema de Atocha 25 porque ese no es su principal problema. Así que abandone ya su victimismo. Están todos ustedes, señor Sánchez, tan preocupados por el relato que les traiciona permanentemente el subconsciente. A Yolanda Díaz le pasó ya hablando de gobierno de corrupción y a usted le pasó el otro día cuando habló de Arucas, cuando se habló de las refinerías. ¿Quién ha hablado alguna vez de Arucas de su municipio? Nadie, ¿eh? Yo no lo he visto publicado en ningún sitio. Claro, usted sí sabe con quién habló, de lo que habló y de lo que iba a la refinería, ¿verdad, señor Torres?
Usted, por cierto, ha vuelto aquí a mostrar su satisfacción por el contenido del informe de la UCO, lo cual es sorprendente, porque sinceramente o solo un cínico o un irresponsable puede estar tranquilo. Para ver si lo entiende, usted tiene que explicar por qué se empeñó en que se adjudicase a Megalab los PCRs y tuviesen una especie de monopolio, cuando en Canarias ustedes ya tenían decenas de empresas y laboratorios homologados. Usted tiene que explicar por qué lo hizo a través de una adjudicación directa cuando AENA sacó un concurso público. Usted tiene que explicar qué hizo cambiar de opinión a Salvador Illa. Fue tal vez Pedro Sánchez. Y explique usted, ¿qué tiene que ver un decreto ley con que usted le adjudique directamente a Megalab ese servicio? Explíquemelo. No tiene absolutamente nada que ver. Dice, no, yo me limité, además, a que pagase una empresa porque estaban amenazándonos con demandarnos. ¿Y el resto de los proveedores a los que ustedes pagaban a 12 meses, qué? A esos no merecían pagarles, ¿verdad, señor Torres? Mire, los próximos días 27 y 28, Aldama y Koldo van a testificar ante la Audiencia Nacional y el fiscal les atribuye un presunto delito de tráfico de influencias. Y usted parece que no es consciente de que para que alguien ejerza su influencia hace falta que alguien la acepte. Y para aceptar la influencia, señor Torres, eso también es un delito. Y le informo, tiene la misma pena que el tráfico de influencias activo. Por lo tanto, si Aldama y Koldo son presuntos autores de un delito activo de tráfico de influencias, alguien también podría serlo porque recibió y aceptó esa influencia. ¿Les suena, señorías, quiénes recibieron los mensajes de Koldo? ¿Quién hizo caso a sus demandas? El señor Olivera y usted. Le recuerdo una vez más los 227 mensajes que usted se intercambió con Koldo en 6 meses, 38 al mes. Pero es que usted además se olvida que ustedes no solo se limitaron a recibir la influencia de las peticiones de Koldo, es que para satisfacer a soluciones de gestión tuvieron también que ejercer su influencia sobre subordinados y funcionarios. Usted dice que le pidamos perdón. Pues va a ser que no, porque yo no pienso pedir perdón por haber presentado junto a mi compañero Alfonso Serrano y José Enrique Núñez una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en marzo del 2022 sobre los contratos de soluciones de gestión. Yo no voy a pedir perdón porque esa denuncia haya destapado la mayor trama de corrupción de su gobierno. Y el Grupo Popular no va a pedir perdón por haber dicho que ustedes contrataron de forma ilegal porque lo mandó Koldo. No vamos a pedir perdón por haber afirmado que usted mintió en el Congreso y en el Senado. No vamos a pedir perdón por acusarle de haber ejercido su influencia para favorecer los intereses de la trama. Y no vamos a pedir perdón porque el informe de la UCO, esas 347 páginas, nos dan la razón. En definitiva, señor Torres, no vamos a pedir perdón por hacer nuestro trabajo. Faltaría más. Y le voy a decir una cosa, no alargue más la agonía. No contribuya aún más al deterioro del prestigio de su ministerio y del Gobierno de Sánchez. Un Gobierno que tiene una mayoría parlamentaria en contra. Márchese ya, dimita. Pero usted sí, pida perdón al Congreso por mentir, al Senado por mentir y especialmente a todos los españoles y a los canarios. Muchas gracias. Para cerrar el debate tiene la palabra el señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Muchas gracias. Yo era consciente de que usted no lo iba a hacer, porque la humildad y la soberbia son antónimos y ustedes están instalados en la soberbia. No saben lo que es la humildad. La prueba es que no aceptan que haya un gobierno legítimo fruto de la mayoría parlamentaria porque el señor Feijóo tenía que gobernar porque ganó las elecciones, ¿no? Lo mismo que ocurrió en Canarias, que la ganamos nosotros y aquí estamos y ahí haciendo oposición útil. Mire, algunas cuestiones sobre lo que usted plantea. Miren, hace falta no haber estado nunca en Canarias, especialmente no haber estado nunca en Arucas, para no saber que cuando dije refinería en Arucas era un lapsus de los que todos los seres humanos cometemos a veces errores. Su presidente de partido muchos, porque ni lo permite el plan general de allí, ni el plan insular. No sé, a lo mejor la colocaríamos al lado de la catedral. Un día le explico lo que es la catedral de Arucas. Miren,
ustedes han dicho que yo tengo una relación estrecha con alguien y resulta que ahora dicen que yo le pido un teléfono a alguien. Si yo le pido un teléfono de alguien, ¿qué relación estrecha tengo con ese alguien? Justamente es una demostración de que no la tengo, ¿no? Por cierto, alguien que dijo que yo había estado en pisos y iba a presentar pruebas, yo estaba en Canarias en vez de Madrid, y ustedes le dieron coba y le siguen dando coba, que decía que tenía pruebas de haber estado 5 veces en pisos en Madrid, falso, y que, repito, habla de una cena que con él no se produjo esa cena, porque, como él mismo dice, fue un momento por la tarde ayer, según él. Miren, el informe de la UCO es absolutamente rotundo, señorías. Y miren, ustedes que hablan de mentiras, ¿no? De mentiras. Yo me ratifico en todo lo que he dicho en las comisiones. Lo decía antes en las preguntas. Ustedes me decían, tienes que dimitir porque reconoce que has hablado con Koldo y luego cuando salen los mensajes tienes que dimitir porque ocultaste que hablaste con Koldo. Miren, el señor Tellado, a través de la red Neutral, 5 veces ha mentido refiriéndose a Torres con respecto a las comisiones de investigación diciendo lo que yo no he dicho. Ustedes solamente pueden demostrar que yo he mentido si tergiversan mis palabras. Miren, página 3, Comisión del Senado. Con el señor Víctor Aldama yo no tengo ningún trato. Seré escrupuloso. Si dijera aquí que no he visto a esa persona y resulta que luego aparece una foto en un acto público, en un aeropuerto, en un encuentro, ustedes dirán que yo he mentido. Página 24 de las actas del Senado. Con respecto a ese señor, sé que cualquier frase que diga me van a intentar entrampar. No he dicho ni diré de nadie que no lo he visto nunca. Sobre las contrataciones. Lo dije hasta 3 veces en la Comisión del Congreso. Página 38. Jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transporte. Página 39. Vuelvo a repetir, en ningún caso con este señor ni con ningún otro he hablado para contratar con ninguna empresa. No lo he hecho nunca. Repito, para que no quede ninguna duda, que jamás encontrará usted una conversación de Torres pidiendo que se contrate a ninguna empresa. Lo digo también en el Senado, página 10. Le respondo con claridad, jamás ordené que se contratara o que no se contratara con empresas. ¿Quién dice que eso es así? El informe de la Unidad Central Operativa. Supe de soluciones de gestión meses después y yo no ordené, lo ha dicho usted, yo no ordené, eso que ha dicho usted es falso, que se contratara a Megalab. En ningún momento ordené que se contratara a Megalab. Lo que sí dije, y lo repito aquí también, que me llegaban los problemas. Pero es que lo he dicho en la Comisión del Senado, páginas 18 y 19. A los presidentes nos llegan los problemas. Recibíamos a muchas empresas que tenían dificultades. Por ejemplo, las de conectividad aérea, las recibíamos porque queríamos mantener la conectividad aérea, también la marítima, empresas privadas del sector sanitario, también a estas las recibíamos. Y por favor, que ustedes hablen de mentiras, ¿no? Bueno, el señor Feijóo llegó a afirmar, hoy se ha metido en un lío esta mañana, pero llegó a afirmar que estuvo permanentemente informado en tiempo real por el presidente de la Generalitat cuando la gana. Y resulta que luego han salido las llamadas del presidente de la Generalitat y no aparece durante todo el día llamadas con el señor Feijóo. ¿Eso qué es? Porque una de dos, o se conectó a través del más allá o estaba con él. Y si estaba con él, estaba en el ventorro. A ver si lo aclara y lo explica, ¿no? Y luego que ustedes me acusen de mentir, señorías. Si ustedes tuvieron una irresponsabilidad histórica. Aquí tengo las palabras de Aznar en la comisión de investigación diciendo: no creo que los autores intelectuales del 11M anden en desiertos muy remotos. Cuando toda España vio que un gobierno que le mentía no merecía seguir en el gobierno y les castigó, ¿dónde? En las urnas. Y por tanto, termino, señorías, que lo mismo va a ocurrir con ustedes. Porque después de 2 años de aguantar toda clase de difamación, de bulos, de ataques, de calumnias, de mentiras, con el único objetivo de hacer caer a un ministro y sobre todo, si no fuera eso así, mancillar su imagen, les tengo que decir que no lo han logrado. Les ha salido el tiro por la culata. ¿Saben por qué? Porque la gente lo que dice en mi tierra es que ya está bien, que dejen a la justicia caminar. Usted ya se adelanta a lo que va a decir la justicia. El Supremo no me cita, la audiencia nacional a 2 investigados. Dejen que la justicia camine y mientras tanto entiendan y aprendan que la difamación no vale para todo, la calumnia no vale para todo. Y si tienen alguna duda y si la gente en Canarias lo quiere, en el año 27 volveremos a ganar las elecciones en Canarias y se las volveré a ganar yo, señorías.
Muchas gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox al ministro de Interior sobre cuál es la política del Gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres en nuestras calles. Para su defensa tiene la palabra la señora Demer Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Señor Marlaska, espero que usted sea consciente de que esto es una sesión de control, de que su función es responder y ser controlado por mi grupo parlamentario y no haga como en la anterior interpelación que tuvimos ocasión de tener en esta Cámara, en que usted no solo no contestó a nada, sino que no se sometió al control de mi grupo parlamentario. Se dedicó más bien a insultarnos y a decir bulos sobre nosotros. Así que espero que tenga claro su papel hoy. Voy a lanzarle una primera pregunta y es si está usted orgulloso de sus políticas. Y es una pregunta relevante porque yo creo que los españoles tienen derecho a saber que el infierno que ellos están viviendo precisamente consecuencia de políticas de su ministerio, políticas que usted ha encabezado, son por torpeza o son deliberadas. Me parece que su respuesta en este caso sería muy relevante para los españoles. Porque si es así, si es que usted está orgulloso y por lo tanto son políticas deliberadas, si usted hace daño a los españoles a sabiendas, pues entonces no sé si usted dormirá o no con la conciencia tranquila. Porque la realidad es que hoy millones de españoles lo que duermen es o con pesadillas o con un ojo abierto para ver si su hija vuelve de casa esa noche, viviendo que su abuela sea la última de un barrio que se ha convertido en una pesadilla, en un auténtico estercolero multicultural, o pues también culpable a sabiendas y deliberadamente de los machetazos, de las violaciones en manada y del aumento de las agresiones sexuales que se está viviendo también en nuestro país. Porque lo cierto es que hoy las mujeres están más inseguras desde que usted encabeza este ministerio. ¿Usted piensa que las mujeres están más inseguras o no? Espero que me conteste a continuación. Pero en cualquier caso es una pregunta muy sencilla, porque es una pregunta para la que usted tiene los datos, usted tiene información, usted tiene unidades dentro de su propio ministerio que confeccionan los datos objetivos que responden a esa pregunta. Por lo tanto, usted, no sé lo que dirá, pero en cualquier caso conoce la respuesta. Ayer conocimos el testimonio de Eva. Eva, una mujer de Alicante que fue secuestrada durante 7 días por 3 argelinos y fue violada, vejada, torturada, quemada viva a sopletazos por el cuerpo y dejada prácticamente moribunda hasta que fue rescatada en ese piso. Este acto de barbarie, de inhumanidad, señor ministro, no es anecdótico. Desgraciadamente no es anecdótico, porque hace 2 semanas también conocimos cómo una chica que volvía de una fiesta universitaria fue encontrada semi-inconsciente debajo de un árbol con la ropa desgarrada y con señales de haber sido violada. Efectivamente, a continuación fueron detenidos 4 magrebíes como supuestos responsables criminales de esa violación. Otra violación en manada, otra manada de Pamplona, pero de esta no hay titulares. Sobre esta manada de Pamplona no hay manifestaciones. La manada de Pamplona del 7 de julio del año 2016
Estuvo 2 años en las cadenas de televisión, reportajes, consignas, hordas de feministas por la Gran Vía manifestándose, lemas, hermana, yo sí te creo, rostros que a ustedes les interesaban en los telediarios permanentemente. Y sobre esta manada de Pamplona, no han dicho ustedes nada. Ni una sola feminista ha abierto la boca o ha mostrado una consigna o un minuto de solidaridad con esta joven que parece que su violación en manada, por el hecho de ser por 4 magrebíes, no interesa al relato público. Pero, señor ministro, solo vamos a coger los titulares desde septiembre, solo desde septiembre, algunos titulares. La Fiscalía pide entre 52 y 60 años de cárcel para los 6 acusados de la violación grupal a una joven en Rubí, una joven con un 35% de discapacidad, violada en la Navidad del año 2022 en una nave abandonada de Rubí por 6 marroquíes. Señor Marlaska. Detenido un inmigrante marroquí de 41 años por violar a una joven en el Parque de Arriaga, en Vitoria, a plena luz del día, septiembre de 2025. Detenido un inmigrante de origen marroquí por agredir sexualmente a una menor de 15 años en Beriaín, Navarra, septiembre de 2025. Los Mossos buscan a un segundo magrebí por la violación de una menor de edad tutelada en Olot. Adivina la fecha, septiembre de 2025. Un MENA del centro de acogida de Fuenlabrada agrede sexualmente a una de las trabajadoras. Detenidos 3 inmigrantes africanos por torturar a una mujer a la que quemaron la vagina con una cuchara en un piso de Valencia. Octubre de 2025. Detenido un inmigrante marroquí por drogar y violar a una joven en un narcopiso en Leganés. Un inmigrante magrebí con antecedentes viola a su vecina de más de 90 años en un pueblo de Gerona. Detenido en Palma un pakistaní por masturbarse frente a una niña en un parque próximo a un colegio. 5 detenidos en Navarra y Cataluña por vender a una niña de 14 años por 5.000 euros y 5 botellas de whisky. Señor ministro, ¿es que han aumentado las agresiones sexuales en nuestro país desde que usted es ministro porque las mujeres denuncian más? Sí. ¿Es porque las mujeres denuncian más? Sí. ¿O es porque esos 3 argelinos de Alicante no tenían que estar en España? ¿O es porque esos 4 magrebíes de Pamplona no tenían que deambular por ese parque? ¿O es porque los 6 marroquíes que violaron a la persona con discapacidad, a la mujer con discapacidad de Rubí, no tenían que deambular por Rubí? ¿O es porque ese marroquí de 41 años de Vitoria de este septiembre que viola a una joven a plena luz del día tampoco tenía que andar por Vitoria? ¿O ese de origen magrebí que viola a una menor de 15 años en Navarra, de 15 años, mes de septiembre? A lo mejor denuncian más, ¿o es que ese señor está aquí por culpa suya? Señor ministro, no se pongan nerviosos. Señorías de la bancada socialista, no se pongan nerviosos. Así que no vuelva usted a esgrimir en esta tribuna, o al menos no vuelva usted a esgrimirlo sin saber el daño que hace a todas esas mujeres el argumento de que aumentan las agresiones sexuales porque las mujeres denuncian más. No, señor ministro. Aumentan porque ustedes han traído deliberadamente a todos esos agresores sexuales los últimos años con la complicidad del Partido Popular. Pero no voy a ir solo a los titulares, porque luego usted me dirá que son bulos, que es desinformación, todo lo que quiera contarme, pero ahí están los datos y los informes policiales en los cuerpos de las noticias. Vámonos a los datos. Vámonos a los datos de su propio ministerio, Ministerio de Interior. Espero que no le parezcan desinformación, espero que no le parezcan un bulo, espero que no le parezcan, como dijo en la anterior interpelación, que es que la inseguridad es una sensación que crea la ultraderecha en este país. Espero que no lo diga, al menos con respecto a los datos de su propio ministerio.
Si cogemos el balance de criminalidad del año 2017 y lo comparamos con el balance de criminalidad de su ministerio, señor ministro, del año 2024, lo que los datos nos dicen es que las agresiones sexuales con penetración, señor ministro, han aumentado un 275,3%. De 1.387 a 5.206 agresiones sexuales. Señor ministro, ¿está usted orgulloso de sus políticas? Porque 5.206 mujeres, niñas violadas en este país, que tienen historias y que tienen familias detrás, usted con sus políticas les ha generado una cadena perpetua de dolor y de frustración para el resto de sus vidas. Señor ministro, luego hablaremos de sus datos porque probablemente usted me venga con las tasas. No, la criminalidad en lo global desciende. Desciende en los balances de criminalidad, eso, quitan de la ecuación la ciberdelincuencia porque aumenta mucho la tasa, entonces no les interesa para proteger su relato político, pero confeccionan una tasa agregando todos los tipos delictivos de lo que ustedes denominan la delincuencia común. ¿Qué sucede para no alarmar a la población y poder sostener que la inseguridad es mentira, que es algo que está en la cabeza de la gente o que se lo mete en la cabeza a la gente, pues grupos parlamentarios como el mío? Señor ministro, ¿qué es lo que usted hace? Pues que en sus datos una agresión sexual cuenta lo mismo que un hurto. ¿Qué hacemos para que nadie se alarme de que han aumentado un 275% las violaciones? ¿Qué hacemos? Registramos menos hurtos. Claro, 63.000 bolis menos robados, pero bueno, casi 4.000 mujeres violadas más. Pero el balance para ustedes les sale bien, porque protegen su relato político. Pero vámonos no solamente a los balances de criminalidad, vámonos al informe sobre delitos. Tranquilas, bancadas de sus señorías socialistas, por favor, que estos son datos socialistas, son datos del Ministerio de Interior del señor Marlaska, de su propio gobierno, de esta bancada, de la manada de la bancada azul. Los han confeccionado ellos. El informe sobre delitos contra la libertad sexual en España del año 2023. También de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, también perteneciente a su ministerio. Bueno, pues aquí lo que encontramos son los datos desagregados en función de la nacionalidad. Y si los desagregamos en función de la nacionalidad, lo que obtenemos de sus propios datos es que el 37,3% de los delitos contra la libertad sexual en nuestro país, adivine quién los comete: los extranjeros, cuando constituyen un 14% de la población. Pero si nos vamos a fracciones de edad, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual entre 18 y 30 años, un 46% cometidos por extranjeros. Entre 31 y 40 años, más de un 50%. Señor ministro, su política desprotege a las mujeres. Llámelo xenofobia, llámelo racismo, llámelo como quiera. Son 5.200 chicas o niñas con una vida destrozada. Son miles de mujeres en peligro porque ustedes lo han provocado con sus políticas. ¿Duerme usted con la conciencia tranquila, señor Marlaska, o es que ya no le queda de eso? Gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Señor presidente, señorías, señora Demer, respondo hoy a la interpelación del Grupo Parlamentario Vox, muy predecible de decirlo, en la que cuestiona las políticas del Gobierno para la protección
de las mujeres en las calles de nuestro país. Una interpelación en la que, una vez más, como decía, sus señorías dan por hecho que España es un país inseguro. Y, por otro lado, para sorpresa evidentemente de nadie, relacionan criminalidad con inmigración. Un argumentario que conocemos bien y que, como hemos demostrado en numerosas ocasiones, se basa sola y exclusivamente en la mentira. Porque ya sabemos que el ideario político de la ultraderecha en España y en cualquier otro país hunde sus frágiles cimientos en la repetición constante de determinadas mentiras, para que la ciudadanía, al final, acabe percibiendo como una falsa realidad. Falsa realidad. Hoy lo hemos vuelto a ver aquí, anteriormente con el señor Abascal, en los mismos términos. Un modus operandi de una ultraderecha global que, como siempre digo, no hay mejor forma de combatir que con gestión, con datos y, en definitiva, señora de Mer, con la verdad. Porque no, señorías de Vox, ni España es un país inseguro, ni las mujeres españolas están en riesgo. Primero, porque todos los datos demuestran que España es hoy uno de los países más seguros del mundo. Y segundo, porque las políticas feministas de este Gobierno están enfocadas precisamente en eso, en proteger y promover los derechos de las mujeres y, como no puede ser de otra manera, velar por dicha seguridad. Y aquí surge la primera contradicción que pone a sus señorías de Vox, como siempre, frente al espejo. Porque se erigen ustedes en falsos defensores de las mujeres, como también lo hacen, por ejemplo, del colectivo LGTBI, eso de vez en cuando, por cierto, cuando con su acción política y con sus palabras lo que hacen precisamente es ponerlas en la diana del odio. Y aquí llega la segunda de las contradicciones. Porque para Vox, que una agresión la cometa, y lo hemos visto con los ejemplos que usted ha dado, un español no merece ni un segundo de su tiempo. Pero si esta la comete una persona extranjera, ahí todo cambia. Lo que viene a confirmarnos que sus señorías de la ultraderecha nunca han defendido ni defenderán a las mujeres en nuestro país. Por eso les decía que son, incluso usted, señora de Mer, más que nadie, muy predecible. Y hay que decirlo claro. Lo que ustedes hacen es utilizar a las mujeres. Utilizar a las mujeres desplegando un discurso lleno de mentiras para con ello criminalizar a la población inmigrante. Y hoy lo hemos visto. Una estrategia que no puede ser más interesada, ruin y desde luego, falta de cualquier atisbo de humanidad. Porque la propuesta de Vox para un extranjero que comete un delito ya la conocemos. Y es expulsarlo de España sin dilación y sin ninguna otra valoración en términos de legalidad sobre circunstancias concurrentes. Pero no conocemos sus propuestas para un ciudadano español que comete ese mismo delito. Aunque algo podemos intuir, el candidato de Vox, por ejemplo, a la presidencia de la Generalitat Valenciana en las pasadas elecciones autonómicas, fue condenado hace años por violencia machista a su mujer. ¿Y qué dijo el señor Feijóo? Que había tenido un divorcio duro. Son ustedes tan defensores de los derechos de las mujeres y tan detractores de este tipo de comportamientos que hoy día el señor Flores ocupa un escaño en esta Cámara, gracias al apoyo que ustedes nunca le han negado. Hipocresía, cinismo y, hablando como ustedes suelen hablar, un poco de cara dura. Pero más allá de estas consideraciones, vayamos a lo que hoy aquí nos ocupa, que es una vez más a desmontar las mentiras de la ultraderecha. La primera de ellas, la falsa relación entre criminalidad e inmigración. El argumento estrella de Vox, que solo se basa en prejuicios, desinformación y en la denominada estrategia del miedo. Porque los datos oficiales indican que frente al sostenido crecimiento de la población inmigrante en los últimos años, la tasa de criminalidad convencional, esa que usted llama común en España, presenta una tendencia a la baja.
Y si hablamos de menores migrantes no acompañados, otro de los colectivos que la ultraderecha utiliza sin sensibilidad alguna y que usted hoy ha utilizado, hay que señalar que en cifras absolutas la delincuencia juvenil es más alta entre los menores españoles que entre los menores migrantes no acompañados. Algo que desmiente la falsa percepción... Un momento, señor ministro, un segundo. Señora Aguirre, después tiene su portavoz la oportunidad de responder a todas las cosas que ustedes consideren que no son apropiadas por parte del ministro, pero mientras tanto, haga como ha hecho él, atender, yo creo que educadamente, a lo que dice su portavoz, por favor. Continúe, señor ministro, gracias. Gracias, señor presidente. Las verdades a veces duelen. Algo que desmiente la falsa percepción de que este colectivo sea el principal responsable de la criminalidad juvenil en España. Y la segunda, la falsa idea de que España, como decía antes, sea un país inseguro. Y podemos hablar de seguridad, claro que podemos. Y lo vamos a hacer con datos y con fuentes fiables. Porque esos datos, que son los datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, confirman que el balance de criminalidad del segundo trimestre, que en lo que llevamos de año, ha bajado prácticamente en un 1% en el conjunto del país. Pero si atendemos solamente a la criminalidad convencional, la criminalidad común, según la señora Demer, la que no tiene en cuenta la ciberdelincuencia, esta ha descendido en un 2% la totalidad, si no tenemos en cuenta. Y les diré más. Hoy España tiene una tasa de criminalidad convencional de 40,6 delitos por cada 1.000 habitantes. La tasa más baja en la serie histórica que nos sitúa entre los países más seguros del mundo. Pero es que si preguntamos a la ciudadanía, la inseguridad es el 14º problema, siendo el principal problema para apenas el 1% de la población. Una muestra más de la realidad paralela en la que Vox vive y quiere que todos vivamos. Todo ello son los frutos de las políticas de este Gobierno. Políticas que, entre otras cosas, han hecho que hoy España tenga más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que nunca, superando los 160.000, mejor pagados y mejores infraestructuras. Y sí, señora, los delitos contra la libertad sexual crecen un 5% con respecto a 2024, pero en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en los años anteriores. Un aumento sostenido en este tipo de delitos que en parte sí debe relacionarse con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal ante este tipo de delitos. Políticas que en este Gobierno viene promoviendo y que se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad y que persiguen combatir la infradenuncia que históricamente estos hechos vienen presentando. Porque desde que llegamos al Gobierno, una de nuestras máximas prioridades ha sido la de proteger a las mujeres frente a la violencia de género y a las violencias sexuales. Para ello, desde el Ministerio del Interior actualizamos constantemente los mecanismos y procedimientos para la atención, asistencia y prevención de estos delitos, atendiendo a su complejidad y a la necesaria sensibilidad en la asistencia de las víctimas. Y pondré algunos ejemplos. Por un lado, la implementación del primer plan estratégico para la prevención de las violencias sexuales 2023-2027 del Ministerio del Interior. El primer programa de estas características aprobado en el conjunto de la Unión Europea y que supone un diseño estratégico que dota a las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuevos instrumentos para prevenir las violencias sexuales y para atender a las víctimas. Un plan que se articula en 6 grandes ejes que engloban un total de 59 medidas, con las que ya damos respuesta a diferentes retos en este sentido. Entre otros ejes destaca la creación de la Oficina Nacional de Violencias Sexuales, ONVIOS, un importante instrumento para prevenir y responder a las violencias sexuales. Y también podemos hablar de otra de las grandes apuestas de este Gobierno y este Ministerio, y es el impulso y mejora del sistema Biogen, una herramienta que salva vidas y con la que trabajamos para garantizar la seguridad de las mujeres y de los menores a su cargo. Desde que llegamos al Gobierno hemos pasado de 3,3 millones de valoraciones policiales de riesgo en Biogen
en 2018 a más de 8 millones en la actualidad, un aumento del 144%. En el año 2018 eran 375 los ayuntamientos incorporados al sistema. En la actualidad, 822, un 120% más. En cuanto a las víctimas con protección, la cifra se ha incrementado en estos más de 7 años en un 36%, pasando de 81.900 víctimas protegidas a más de 111.000, y ello por la modificación en los protocolos y en la valoración que ha hecho que el nivel de riesgo se elevara. Algo que ha sido posible gracias a la apuesta decidida de este Gobierno por el incremento de las plantillas, sin duda alguna, más de un 50% en los destinados a la lucha contra las violencias de género y violencias sexuales. Y aprovecho esta oportunidad para reconocer el encomiable trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, un sistema que mantenemos vivo, el Biogen, y en constante evolución. Habiendo muestra de ello es el Biogen 2, una plataforma que incorpora la tecnología más avanzada que entró en funcionamiento a principios de este año junto al protocolo 2025 y que constituye un nuevo y mejorado modelo de respuesta policial a la violencia de género. Pero sabemos que nada de esto que les he explicado les importa a ustedes, porque, como digo, la realidad no hace sino desmontar sus mentiras. Y sabemos que ustedes, Vox, seguirá utilizando esta tribuna para esparcir mentira, miedo y, sí, como usted decía, xenofobia. Y lo harán siempre que puedan. Y sabemos que seguirán utilizando a las mujeres como elemento para, en base a las mentiras, criminalizar a personas migrantes. Al igual que, por desgracia, sabemos continuarán llevando al Partido Popular a su terreno, haciéndoles comprar un discurso negacionista y xenófobo que en nada se parece al de una derecha europea y democrática. Y un ejemplo lo vemos estos días en las nefastas negociaciones para un nuevo presidente de la Comunidad Valenciana. Pero frente a todo ello, este Gobierno, y voy terminando, seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer, que es gobernar. Gobernar con políticas que promuevan la seguridad pública, que impulsan la convivencia, la diversidad y el respeto. Políticas que sigan construyendo un país más próspero, más abierto y, evidentemente, garantizando la igualdad ante la ley. Porque, mire, mientras a ustedes, frente a esta España sin colores, en blanco y negro que ustedes propugnan, nosotros seguiremos trabajando por un país que mire al futuro con ilusión, con esperanza, con igualdad y sintiéndonos verdaderamente orgullosos de la diversidad y de confrontar ideas, algo que me ha llamado la atención cuando han iniciado su Parlamento, en el sentido de que parece que no aceptaba que yo pudiera confrontar o diferir de ustedes. Y lo mejor, como creo que hacemos día a día y hoy en esta tribuna, es con datos y haciendo frente a sus mentiras, a sus bulos, a su desinformación. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Demer Méndez. Gracias, señor presidente. Señor Marlaska, yo no relaciono la criminalidad con la inmigración. No. La relacionan sus datos. Son sus datos, señor Marlaska. Lo que yo he venido a traerle son los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. ¿Es que los confeccionan peligrosos fachas? ¿Los tiene usted colocados en la Secretaría de Estado de Seguridad? ¿O es que son verdad?
¿O es que son verdad? ¿O es que los procesos de inmigración masiva están relacionados con la delincuencia en las sociedades? Es que es lo que se ha visto en Francia, lo que se ha visto en Suecia, lo que se ha visto en Alemania, lo que se ha visto en Dinamarca, lo que se ha visto en Inglaterra. Eso sí que era predecible que iba a pasar aquí, señor ministro. Lo predecible era lo que estamos viendo en las calles de nuestro país. Y su trabajo era hacer políticas con arreglo a aquello que era predecible, a aquello que se sabía que iba a suceder. Quizás, aunque no me ha contestado a la primera pregunta que le he hecho en la anterior intervención, quizás es que es lo que ustedes querían que sucediese. Quizás es que ustedes querían que la población española estuviera sufriendo el infierno que está viviendo. Señor ministro, ustedes dicen que nosotros nos erigimos en defensa de las mujeres. Que nos erigimos en defensa de las mujeres. Mire, no. Nosotros defendemos a las mujeres. Quienes se erigen en el gobierno de las mujeres son ustedes. Con la boca el gobierno de las mujeres y con la mano firman la sentencia de muerte de la seguridad de las mujeres en nuestro país. Con la boca llaman a los demás machistas y con la mano firman en el Boletín Oficial del Estado la excarcelación de violadores y de pederastas en nuestro país. Con la boca hablan de la opresión del heteropatriarcado y con la mano, señor ministro, votan a favor y traen al patriarcado de verdad, el patriarcado islámico que niega a las mujeres la dignidad. Y si lo critican, quien lo critique, entonces ese es racista, ese es xenófobo, ese es islamófobo. Señor ministro, no nos erigimos en defensores de las mujeres. Es que somos los únicos que defendemos a las mujeres. Predecible también es lo que usted iba a decir con arreglo a los datos, los únicos datos que ha venido usted a traer. Casi le he traído yo más datos a usted de su propio ministerio que usted a mí, pero lo ha dicho. Ha dicho que España es un país seguro porque desciende la criminalidad en un 2%. Voy a volver a explicarlo, a ver si lo hago más claro. Estas son sus estadísticas. Vamos a comparar el balance de criminalidad de cuando usted entra, año 2017, con el balance de criminalidad del año 2024, el único en el que hay datos completos, desagregados y agregados. Si analizamos ese balance de criminalidad y lo comparamos desagregadamente por cada delito, podemos ver cómo aumenta o disminuye cada delito de lo que ustedes denominan criminalidad convencional. ¿Qué es lo que hacen ustedes para confeccionar esa tasa de somos un 2% más seguros? Agregar todos los delitos en el mismo saco. Es que ustedes en su tasa de seguridad consideran que es lo mismo el secuestro de la chica de Alicante con la vejación y con las quemaduras por soplete que un hurto de un bolígrafo. Es que en sus datos es como ustedes los agregan para confeccionar esa tasa, señor ministro. Han aumentado los secuestros, hay menos sustracciones de vehículos, eso lo compensamos en la tasa. ¿Aumentan los homicidios? Bueno, pero disminuyen en 34.673 los robos con fuerza. Entonces, compensamos que hayan aumentado los homicidios. ¿Hay 4.000 niñas más violadas en nuestro país? Da igual, porque la tasa saldrá bien, porque los hurtos que vamos a registrar bajan y caen en 60.000 unidades. 60.000 hurtos de bolígrafo. Para ustedes valen lo mismo que las 4.000 niñas que se violan adicionalmente por sus políticas, señor ministro. Mire, usted se está cargando en mi país y me puede llamar lo que le dé la gana, que ni me va a callar, ni me va a chantar, ni nos va a callar, ni nos va a chantar. Ustedes llevan años liderando junto con ellos las políticas de fronteras abiertas, junto con el PP, en nombre de las bondades del multiculturalismo y de la integración. Señor ministro, la integración era mentira, era una trola, y el multiculturalismo, ese sacrosanto multiculturalismo en favor del cual había que liderar las políticas de fronteras abiertas, era el altar en el que ustedes iban a sacrificar a las mujeres de Europa, señor ministro. Y ya lo estamos viendo cada día. Cada nombre, cada familia que sufre, cada drama es insoportable, señor ministro. Y no vamos a parar hasta recuperar todo lo que ustedes les han arrebatado a los españoles. Gracias.
Para cerrar el debate tiene la palabra el señor ministro del Interior. Gracias, señor presidente. Señorías, señora Demer, predecibles. Hoy, una vez más, no tengo que cambiar casi nada del guión, tampoco mío, ante ustedes. Hemos sido testigos en esta Cámara del objetivo de la extrema derecha. Utilizar, como decía, a las mujeres para un fin que nada tiene que ver. Porque ni Vox defiende a las mujeres, ni mucho menos defiende sus derechos y libertades. Un posicionamiento que cada día más cuenta con el seguidismo, desgraciadamente, del Partido Popular, convirtiendo todo el espectro de la derecha política en nuestro país en un peligroso terreno en el que estos derechos y libertades se ven amenazados, cuando no recortados, allí donde ustedes gobiernan. Durante mucho tiempo en nuestro país la igualdad ha sido concebida, señores del Partido Popular, como una política de Estado, y ahí la lucha contra la violencia machista nunca fue vista como una concesión ideológica, sino como un pilar de nuestra democracia, construido durante décadas gracias al consenso político, social e institucional. Entendimos todos y todas que estos avances no podían estar sujetos a cambios de gobierno ni a pactos puntuales. Lo entendimos así porque el debilitamiento de las políticas de igualdad, y ahí están las de la lucha contra la violencia de género, tienen consecuencias reales, tangibles y dolorosas en la vida de la gente. Un debilitamiento que, por desgracia, hoy se está haciendo realidad como consecuencia de los pactos del Partido Popular con ustedes, con la ultraderecha, con Vox. Y pondré algunos ejemplos. La eliminación en la Comunidad Valenciana de la Consejería de Igualdad, del área de igualdad en el Ayuntamiento de Castellón o de esta concejalía en Valladolid. Como también podemos hacer referencia al desmantelamiento de recursos contra la violencia de género. En Valladolid, donde el Gobierno municipal ha cerrado el servicio de atención psicológica a las víctimas. En Toledo, donde se ha recortado el presupuesto para las actividades del 25 de noviembre y para la formación en igualdad. Y esta es la gestión del Partido Popular cuando Vox condiciona, cuando ustedes condicionan sus gobiernos. Un condicionante que emana de la peor de las premisas de las que hace gala la ultraderecha, de la negación de la violencia de género. Ustedes hablan de violencia intrafamiliar, lo que hace borrar las verdaderas causas de esta violencia. Y porque eliminar campañas institucionales de prevención y sensibilización o bloquear declaraciones institucionales de condena como en la Diputación de Alicante o en el Ayuntamiento de Elche, unido a importantes recortes presupuestarios, no hace sino agravar este problema, señora Demer, porque esta negación no solo desprotege a las víctimas, sino que también rompe el consenso político y social que sustenta el Pacto de Estado contra la violencia de género. Y todo ello conlleva terribles consecuencias, cuestionando el sufrimiento de las víctimas, dinamitando el trabajo de décadas del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres y otorgando una falsa legitimidad al discurso de odio que antes estaban relegados a la marginalidad. En definitiva, hoy hemos tenido una muestra más de cómo el mensaje y las políticas que Vox impone y el Partido Popular acepta o imita no solo son un retroceso, son un riesgo democrático. Sí, señora Demer, un riesgo democrático. Porque socavan derechos fundamentales, fragmentan el consenso institucional y ponen en peligro a quienes más necesitan el amparo del Estado. Por eso, una vez más, debemos alzar la bandera de la igualdad, defenderla sin duda alguna a ultranza. No como gesto retórico, como decía, sino como un deber democrático, una exigencia ética y un compromiso con el futuro de nuestro país. Solo así, sin duda alguna, como a ustedes les gusta decir, pero utilizaremos otros calificativos, tendremos una España más justa, una España más libre y una España igualitaria. Y terminaré diciéndole una cuestión. Ustedes, como dice, tampoco nos van a callar a nosotros porque la democracia con ustedes está en riesgo. Y desde luego no vamos a dar un paso atrás. Les vamos a enfrentar en democracia con libertad y evidentemente con la palabra y con los hechos que apuntalen esa igualdad y esas políticas de igualdad.
Mire, había un artículo muy bueno, no sé, usted que no creo que quizá lea a Manuel Vicent, que decía, quita tus sucias manos de Mozart. Yo a ustedes les diría, quiten su odio, quiten su xenofobia de nuestras políticas de igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre estrategia fiscal del Gobierno para evitar que los trabajadores autónomos se extingan en España. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. Muchas gracias, señor presidente. En la interpelación urgente de la que trae causa esta moción, la ministra de Economía y Hacienda, doña María Jesús Montero, no quiso venir, pues los autónomos no merecen ni su tiempo. Hoy traemos una radiografía de la España real, la del fallido estado de las autonomías que lidera este gobierno de progreso, que lidera el Partido Socialista Obrero Español con Sumar. Más de 3,4 millones de autónomos al límite, soportando una presión fiscal y burocrática insoportable en un país con más funcionarios como salida a la precariedad laboral que autónomos creando empleo. Cada cierre de un taller, de una tienda, de una pequeña empresa no es solo un drama personal, es un trozo de España que se apaga. El peso de los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, ha caído del 18,4% al 15,7% en una década. Los datos lo dicen todo. El 45% trabaja más de 10 horas diarias. El 60% no logra conciliar su vida familiar. 8 de cada 10 no pueden permitirse más de 20 días de descanso al año. Y aún así, el Estado no les reconoce prácticamente nada. Pagan a veces como si fueran grandes empresas, pero reciben prestaciones mínimas o inexistentes. Desde 2023, con el nuevo sistema de cotización, ustedes les han robado hasta la libertad de elegir la base, su base. Un autónomo que en 2019 pagaba 283 euros al mes, ahora se ve obligado a pagar mucho más, aunque sus ingresos sean inciertos, irregulares o temporales. Más del 60% de las solicitudes de la prestación por cese de actividad, 60%, son rechazadas. Y a esa asfixia se suma una administración voraz, una agencia tributaria que confisca, extorsiona y amenaza permanentemente a todo el mundo, pero en especial a los autónomos. Un ejemplo reciente es el sistema de facturación Verifactu, que la agencia tributaria pretende imponer de forma inminente, amenazando con presunciones de culpabilidad, obligando a miles de autónomos, pymes y asesores a adaptarse sin reglas claras ni plazo razonable. Exigimos que se suspenda su implantación hasta que existan garantías reales de que no supondrá un nuevo quebranto administrativo. No vuelvan más locos a los autónomos, a las pymes, ni a los asesores que ya trabajan contra el reloj en una sobredimensionada regulación. Y permítame recordarle otra injusticia que clama al cielo. Niegan a los autónomos el subsidio para mayores de 52 años. Una trabajadora del RETA no tiene derecho, otra del régimen general sí que lo tiene. Entre esos autónomos hay muchos perfiles, el que emprende por vocación y el que con 40, 50, 60 o más años se ven expulsados del mercado laboral, se han visto forzados a reinventarse
para poder subsistir. Ambos son víctimas de un Estado que les exige heroicidad para sobrevivir y les coacciona con sanciones abusivas. Una España donde los ingresos reales disponibles por los hogares y de los hogares se quedan en la mitad de la subida registrada por la media de la OCDE. Una España donde llaman empleos precarios a los que son empleos esenciales. España tiene la tasa de paro más alta de Europa y al mismo tiempo el régimen fiscal más hostil con su trabajo productivo. Mientras ustedes alardean de una macroeconomía que va como un cohete, el país real, el de la gente, se hunde. Suben las cotizaciones, dicen que para pagar pensiones, pero eso es falso, absolutamente falso, pues se pagan las de hoy. Las futuras no se capitalizan. Bajan los márgenes, se destruye el empleo y extinguen la clase media, que es su verdadera obsesión. La economía se ha convertido en una máquina de recaudar y repartir subvenciones, no de crear riqueza. Nuestra moción no es un manifiesto ideológico, sino un plan de sentido común. Eliminar la cuota de quienes ingresen menos que el salario mínimo, ampliar 6 meses el plazo de pago e igualarlo al de devolución, aplazar el IVA pendiente de devolución, reducir el IRPF al 15% sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y el 25% al resto superiores, con un mínimo personal de 22.000 euros. Reducir el gasto ideológico, reconocer el papel esencial de los autónomos y pymes, bonificaciones en cotizaciones por nuevas contrataciones, reforzar la FP dual y retener el talento, dignificar los oficios y derogar el Real Decreto Ley 13/2022, combinar prestaciones con formación eficaz. Este Gobierno y sus pactos de progreso han convertido el trabajo en un laberinto y el autónomo es rehén de normativas y sanciones. Pero si están obligando bajo amenaza de sanciones a personas ancianas sin ser empresarias a hacer un plan de prevención de empleadas de hogar, aunque vayan solo 3 horas a la semana a una casa, ¿qué no van a hacer con un autónomo? Así se construye una sociedad atemorizada y dependiente, no una nación libre y próspera. No se trata de derecha o izquierda. Eso ya se ha acabado. Aunque algunos dogmáticos de un lado y de otro persistan en la idea. Se trata de estar con los autónomos, con aquellos que arriesgan, que saben cada mes lo que les cuesta y viven con la zozobra e incertidumbre de lo que facturarán, con los trabajadores, en fin, con los españoles. Miren, la conciencia y la consciencia no son lo mismo. La consciencia es el conocimiento y la conciencia es abrazar el bien. En definitiva, este Gobierno es el máximo exponente de unos inconscientes sin conciencia, capaces de todo. Tendremos que reconstruir todo lo que ustedes han destruido y lo haremos. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Lago Peñas. Buena tarde noche. Vox es la prueba empírica de que la ultraderecha es anumérica. Para salir de la duda de si hablan desde el desconocimiento o desde la mala fe, les voy a dar una cifra. En España hay 3.422.434 personas cotizando al régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA. Es
la cifra más alta de toda la historia de España. La más alta. Nunca, en ningún periodo del pasado que ustedes tanto añoran, hubo tantas personas trabajando por cuenta propia en España. Frente al falso discurso que comparten Vox y el PP del infierno fiscal y del maltrato a los autónomos, la realidad es que hay 200.000 cotizantes más al Greta hoy que en el año 2018. A pesar de la pandemia, de la ruptura de cadena de suministros, de la invasión de Ucrania, de la crisis de la inflación, de la subida de los tipos de interés del BCE o del estancamiento de la economía europea. Este es el balance de este Gobierno, un balance que contrasta con lo sucedido en la crisis financiera, porque en los años de la austeridad perdimos 370.000 cotizantes al Greta. Son resultados diferentes porque se aplicaron políticas diferentes. En la pandemia, este Gobierno protegió a las personas autónomas como nunca se había hecho en nuestro país. 1 de cada 2 autónomos, más de 1,5 millones de personas recibió la prestación por cese de actividad que permitió que cientos de miles de autónomos siguieran adelante. Señor Aizcorbe, usted lo sabe pero no lo dijo. Nuestro sistema público de pensiones es contributivo. Las pensiones dependen de lo que cada persona haya cotizado. Como ustedes de esto de cotizar no saben mucho, proponen en esta moción que la mitad de los autónomos españoles dejen de cotizar. Así, sin complejos, proponen eliminar la cotización a la Seguridad Social de más de 1 millón de personas. Señora Aizcorbe, usted que es jurista, ¿podría explicar a qué pensión tendrían derecho estas personas? La derecha es anumérica, la ultraderecha es anumérica porque sus ocurrencias económicas son de tal inconsistencia que no pasan la prueba de los datos reales. Ustedes el martes se despachan afirmando que el sistema público de pensiones está en quiebra, pero el miércoles tienen la ocurrencia de reducir los ingresos de la Seguridad Social eliminando cotizaciones. Pero ya el jueves lo que vienen a decir es que hay que incrementar el gasto de la Seguridad Social. En la vida real, en el mundo numérico, para mejorar las prestaciones hacen falta más recursos. Señorías, el nivel de protección social de las personas autónomas en España es bajo, inaceptablemente bajo. La pensión media de jubilación de una persona autónoma apenas llega a 1.000 euros al mes, mientras que la media de una persona asalariada es de 1.670. De media, un autónomo cobra de pensión 10.000 euros menos al año que una persona asalariada. Sumar defiende que todas las personas trabajadoras deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, con independencia que trabajen por cuenta propia o que trabajen por cuenta ajena. Las mismas cotizaciones para generar la misma protección social. Necesitamos un sistema de cotizaciones más eficiente y, sobre todo, más justo. Un sistema basado en el principio de cotizar por los ingresos reales. Porque, señorías, entre los autónomos también hay clases y hay desigualdad. Es inaceptable que una persona autónoma que ingrese 6.000 euros al mes cotice apenas el 10% de sus ingresos, mientras que el que gana 700 euros cotiza el 30%, 3 veces más. Es un modelo regresivo, ineficiente e injusto que hay que corregir. Sumar está al lado de las personas autónomas y de las organizaciones que las representan para mejorar sus derechos. El derecho a tener una jubilación justa con cotizaciones adecuadas, a mejorar la prestación por cese de actividad y a modificar la fiscalidad para hacerla más equilibrada, porque no puede ser que un autónomo cotice en el impuesto de sociedades 3 veces más que el oligopolio bancario. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mayoral
Del Amo. Hola, muy buenas tardes. Gracias, presidente. Vaya semanitas que lleva la derecha hablando de autónomos. La verdad que llevo escuchándoles con mucha atención porque se han montado ustedes mítines, proposiciones al Congreso y siempre hay una palabra, ¿no? Libertad. Y bueno, yo quisiera analizar esa libertad porque me van a dejar que les diga algo. Ustedes no hablan de libertad, ustedes están hablando de precariedad, porque han puesto unos lemas muy grandes donde dice nosotros con los autónomos. Y yo quiero preguntarles, ¿con qué autónomos están ustedes? ¿Con el carnicero? ¿Con el peluquero? ¿Con la fotógrafa? ¿Con los taxistas? Que sus políticas les están llevando a situaciones lamentables. Pues yo creo que ustedes no están. Ustedes están con los de los consejos de administración, con las grandes empresas, porque repiten constantemente un mantra. No cotizar, no pagar, no contribuir. Ese es el modelo que ustedes están proponiendo. Y la verdad es que Feijóo es un fenómeno, ¿eh? Feijóo es un fenómeno porque lo escuchas hablar de autónomos y dices, ¿cuánto sabe este hombre? La verdad que uno dice, ¿cómo es posible que el líder de la oposición hable de los autónomos con tal desconocimiento? Hoy ha dicho que no pensaba contribuir a nada. Y le recuerdo al Partido Popular que están hartos de no contribuir, estamos hartos de que no contribuyan a nada, ni con los trabajadores, ni con los pensionistas, ni tampoco con los autónomos. La medida estrella del señor Feijóo era decir que podías trabajar por la mañana y hacerte autónomo por la tarde. Y claro, yo pensé, ¿qué habré hecho yo gran parte de mi actividad laboral? Cuando este hombre ha descubierto el artículo 313 de la Ley General de la Seguridad Social. Y es realmente desconocimiento, porque voy a intentar traducir a los autónomos de este país lo que le dice constantemente la derecha al que trabaja día a día, al que levanta su persiana. No cotizar, no cotizar, no cotizar. Bueno, voy a hacer la traducción. El juego que hace la derecha es desproteger, desproteger y desproteger. Es lanzar hacia la seguridad no pública, sino hacia lo privado, para convertirlos en clientes y no en ciudadanos. Y le vamos a decir algo. Si algo desde esta posición, porque decía el portavoz de Vox que esto no va de izquierda o de derecha, pues sí va de izquierda y de derecha, va de derechos o de precariedad, que es lo que ustedes proponen constantemente. Déjenme ser muy claro, no cotizar trae que no haya pensiones, y que no haya pensiones trae que no hay futuro. Y eso es lo que ustedes quieren condenar con sus propuestas constantemente. ¿Y mientras qué hace este gobierno? Bueno, ahora doy datos porque está diciéndome que va para abajo y lo que no sabe es que hay récord de autónomos y lo decimos con todo el orgullo. Desde que se ha cambiado el sistema de cotización, este país tiene récord de autónomos. Por cierto, 200.000 más que cuando gobernaban sus señorías del Partido Popular. Miren, este gobierno ha conseguido que el que factura 800 euros no pague lo mismo que el que factura 8.000. ¿Se dan cuenta? Que el que peor lo pasa tenga la oportunidad frente al que vive con otro tipo de facturación. Pero es que si un nuevo autónomo se incorpora hoy, lo hace con una tarifa plana de 80 euros. Y dirán ustedes, ¿y si le va mal? Pues si le va mal y no llega al salario mínimo interprofesional, este gobierno ha puesto medidas para que se prorroguen y para que tengan la oportunidad de seguir adelante con su negocio. Esas son las políticas de izquierda. Esa es la diferencia entre los derechos y la precariedad. Y es que dicen que todo va mal. Todo va mal. Con los autónomos todo va mal. Pues ya le he dicho, hay récord, hay 200.000 más, pero además lo ha dicho hoy el presidente y creo que es un dato que hay que destacar. 2 de cada 3 autónomos hoy facturan más que el año anterior. Hay un 30% más de facturación que cuando gobernaban sus señorías del Partido Popular. Y les digo algo, ¿saben con qué lo hacen?
igual que cuando hablamos de la reforma laboral, lo hacen con derechos. ¿Y saben lo que hace este grupo? Sentirse profundamente orgullosos de los que se esfuerzan todos los días, lo hacen con derechos y consiguen mejorar la vida de este país. Y es que ha dicho también el señor Abascal en el debate que no nos sentamos con asociaciones. Bueno, dígaselo a UPTA, que ayer estuvimos con ellos, dígaselo a padres y madres de la CUME que nos pedían durante esta semana que habláramos de ellos para la mejora de la prestación. Eso es lo que hace el Grupo Socialista. Eso es lo que hacemos continuamente. Porque cuando hablamos de pensiones y hablamos de autónomos, hablamos de la compatibilización, que gracias a este Gobierno es posible. Pero no hay que ser autocomplaciente. Y le voy a recoger el guante, señora Aizcorbe. Queda mucho por hacer. Pero lo que queda por hacer sobre todo es que no vamos a parar de trabajar para que los autónomos tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena, y para eso hace falta contribuir a lo público. Hablaban de rebaja fiscal. La derecha siempre habla de rebaja fiscal. Parece que no gobiernan en ningún lado. Bueno, yo le voy a decir algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El señor Moreno Bonilla, así como idea, una idea loca, ¿no? En el tramo autonómico, para los autónomos, ¿por qué no hacen ustedes absolutamente nada? Porque prefieren venir a decir... Señoría, debe finalizar, por favor. Termino. Prefieren venir a decir lo que los demás tienen que hacer cuando ustedes hacen justo lo contrario, que es precarizar y olvidar a los autónomos. Termino. El modelo cero, ese modelo cero que hablaba antes la bancada popular, trae protección cero, derechos cero y futuro cero. El modelo que tenemos este Gobierno de progreso y que trae el Partido Socialista trae más derechos, más autónomos y sobre todo más futuro con más protección. Y de eso nos sentimos profundamente orgullosos. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Garre Murcia. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a la señoría. En especial me voy a dirigir en muy poco tiempo, porque no quiero perder tiempo con esto, al señor Mayoral. Señor Mayoral, si tan malas son nuestras medidas, ¿por qué lo aplauden las asociaciones y los autónomos? Las suyas no, las nuestras sí. Les digo que no solamente le voy a hablar hoy como diputado, sino también le voy a hablar como una persona que lleva 20 años de autónomo, poniendo en marcha proyectos e ilusiones propios, pero también proyectos e ilusiones de otros, peleando cada factura, cada subida de costes, cada impago, sufriendo subidas de impuestos y cotizaciones y generando empleo y bienestar y oportunidades en nuestro entorno. Lo hago además con la voz de millones de autónomos que madrugan, que arriesgan su patrimonio, que crean riqueza y empleo, sin horario, sin asentismo, sin ni una sola red de seguridad y sin reconocimiento por parte de la Administración, que además mantienen con su esfuerzo. Desde el Partido Popular hemos defendido siempre a los autónomos como parte esencial del tejido productivo. No son un grupo más, son la base de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros barrios. Cubren necesidades, generan empleo y cumplen con sus impuestos y sus cotizaciones. Nos preocupa mucho la presión fiscal, la inseguridad jurídica, la maraña administrativa y sobre todo la falta de visión a largo plazo que están asfixiando a quienes son el motor de la economía y los proveedores de servicios básicos de nuestro entorno. Pero tampoco podemos responder con recetas improvisadas y algunas de las medidas que se plantean aquí, señor Aizcorbe, usted lo sabe de sobra, que son inaplicables. Algunas de ellas. Estamos cansados ya de escuchar las mentiras del Gobierno tratando de manchar la gestión del Partido Popular, cuando fue Zapatero quien nos llevó a la peor parte de la crisis, a punto de la intervención por parte de la Unión Europea, y que conseguimos recuperar con el esfuerzo de todos, entre ellos los autónomos de este país. Pero estos últimos 8 años han sido aún peores.
con Atila Sánchez, rey de los unos y de los otros. En los años de mayor recuperación económica, de mayor subida de impuestos y cotizaciones, se genera más deuda pública que nunca y todo esto se deja sin ejecutar fondos europeos imprescindibles para la digitalización de los autónomos y todo esto se hace a las espaldas de los autónomos. Mayor recaudación que nunca y más olvidado que nunca. Hay un informe que ha salido esta semana que les debería poner un poco la cara colorada, el informe FOESA. Este informe salió hace una semana y habla de la exclusión y el desarrollo social en España. Se concluye que la clase media desaparece y se amplían las brechas sociales. Todo provocado por un gobierno para llevarnos al discurso ruinoso, que ya le hemos escuchado aquí a la señora Díaz, de ricos y pobres, de lucha de clase y así poder perpetuarse en el desgobierno, dañando seriamente a la población. Presumen de economía aun sabiendo que los mejores resultados los dan las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Y ahí tienen Andalucía, sí, Andalucía, donde genera tejido productivo, empleo, más autónomos, más inversión, más oportunidades. Por cierto, de lo último de las clases con el socialismo andaluz a los primeros en creación de tejido productivo en Andalucía, gracias al gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Nuestra propuesta y el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, del que estoy orgulloso de participar, es de acción. Se ha presentado el plan de autónomos, siendo una alternativa, incluyendo tarifa cero para nuevos autónomos, mayores coberturas, de forma optativa y voluntaria la exención de IVA a quienes facturan menos de 85.000 euros, en línea todas las actuaciones con la normativa europea. También reconocer el derecho al error y no machacar a sanciones a los autónomos cuando viene cualquier carta de Hacienda. Nosotros, a diferencia de otros, sí hemos gobernado y sabemos lo que cuesta tomar decisiones con equilibrio. Sabemos que las palabras inspiran, pero que las acciones transforman. Y en este caso, el Partido Popular ha demostrado formación, capacidad, solvencia y resultados. Por eso, hoy defiendo nuestra posición con los autónomos y les pido a los proponentes que se sumen a la medida del Partido Popular, que son las que piden los autónomos y sus colectivos. Hacen falta menos titulares, más compromisos, que trabajar merezca la pena, que emprender sea viable, que crear empleo sea sencillo, que se fomente el trabajo y el esfuerzo y que la Administración no sea un obstáculo, sino que sea un facilitador de emprendimiento. Frente al ruido nosotros traemos certezas, frente a los titulares traemos soluciones, frente a sus mentiras traemos datos y frente a la falta de criterio traemos el compromiso de quienes siempre hemos estado al otro lado del mostrador. Y concluyo ya con una reflexión, sobre todo de gran parte de estos 3.500.000 autónomos. Señor Sánchez perdió las elecciones. Señor Sánchez no tiene mayoría parlamentaria. El señor Sánchez debería dejar de hacer daño a los autónomos. Debería dejar de hacerle daño a los españoles. Que convoque elecciones y que deje hablar a la democracia. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre política fiscal del Gobierno y su falta de coherencia con los intereses y necesidades de los españoles. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Rodríguez Herrer. Presidente, señorías, 11 horas después de empezar estamos aquí debatiendo una moción que es consecuencia de la interpelación que le hice en mi grupo a la señora Montero el pasado 29 de octubre. Pretendíamos que la vicepresidenta diera cuenta de la política fiscal del Gobierno en relación con su coherencia con los intereses y las necesidades de los españoles. La verdad es que el resultado de la interpelación que presentó mi compañero José Vicente Marí fue el esperado. Frente a una serie de datos fehacientes, recibió una colección de medias verdades que son las peores mentiras.
aderezadas además de todos los tópicos a los que nos tienen acostumbrados. Palos en la rueda, resultados de votaciones que no son tales, antipatriotismo, en fin, sin tener en cuenta algo que sí es contrastable, que cuando el Partido Socialista deja el gobierno, deja el país para el arrastre. Pero ahora no vamos a hablar del pasado, sino del presente, de la situación en la que estamos, la que ustedes se empeñan en negar, cuando no en manipular. Miren el escándalo de las memorias de la vicepresidenta Calviño recién publicadas. Hoy hemos tenido un buen ejemplo. Y no por desconocimiento, sino por puro cálculo, porque con la que tienen encima ya no saben de dónde tirar, aunque eso perjudique gravemente, sí, gravemente a los españoles, que cada día tenemos más problemas. En estos días, bueno, hemos tenido de todo, pero hemos tenido al menos 2 scoops periodísticos absolutamente contradictorios que demuestran lo que estoy diciendo. El presidente del Gobierno, en una entrevista en un medio de tirada nacional, diciendo la elegante frase de que España está que se sale en términos económicos. Y como decía mi compañero, al mismo tiempo que Eurostat y Cáritas señalaban que el 15% de la población española sufre pobreza crónica y que la exclusión social se ha multiplicado por 2 desde 2007, incluyendo 2,5 millones de jóvenes. Y la coletilla inmediata al autobombo del presidente, su presentación a las próximas elecciones generales, porque es lo que le conviene a España y a los españoles. Elecciones para el 27, aunque cualquiera sabe, porque cambiar de criterio es uno de sus atributos, e incluso opinar una cosa y la contraria al mismo tiempo, porque lo que están ustedes predicando para algunos territorios de nuestro país, que hablen sus ciudadanos, no lo predican para todos. Convoquen ya y déjenos hablar, que no estamos nada contentos y la situación de debilidad política extrema de su gobierno no nos augura nada bueno. En la última semana todos hemos podido ver múltiples encuestas a pie de calle que estremecen. La contestación más frecuente es la de tengo trabajo, pero no me llega. O no llego a fin de mes y me presta dinero mi familia para poder hacer la compra de la última semana. O he vuelto a casa de mis padres porque aunque trabajo no me puedo pagar ni una habitación. ¿Esto es salirse en términos económicos? ¿Esto es el resultado de tener una política fiscal que resuelve las necesidades y los problemas de los ciudadanos? La política fiscal, señorías, en un país sin política monetaria ni cambiaria, es la herramienta más potente con la que cuenta un gobierno para poder transformar la sociedad, generando crecimiento sostenible y empleo estable. Es decir, para cumplir con su obligación. Pero lo que están haciendo es justo lo contrario, cebar la economía con gasto público, incrementar el stock de deuda pública de forma continuada e incrementar la inflación con la correspondiente pérdida de competitividad del país y el magnífico negocio para las arcas públicas mediante el impuesto más injusto de todos, la imposición en frío, la que no grava incrementos de riqueza para redistribuirlos, como dicen ustedes, sino incremento de valores nominales. Valga un ejemplo que nos afecta a todos. La cesta de la compra se ha incrementado en los últimos 4 años un 36%, un 2,5% en lo que va de 2025. Y sobre esa subida están cobrando el correspondiente IVA porque se niegan a revisar las tarifas. Que la docena de huevos sube 1 euro, sube más, pero para hacer el cálculo fácil, por la gripe aviar, pues no vamos a pagar los españoles ese euro de más, sino 1,21 € porque la subida también tiene IVA y va directa a Hacienda. Y para terminar de arreglarlo, desaprovechando los fondos europeos que deberían haber generado trabajo de calidad en vez de los de baja productividad que no dan para vivir. Y no nos engañes, esto no va ni de subidas del salario mínimo ni de reducción de horas. No nos coloquen mantras. Mientras tanto, señores del Gobierno, de eso la vicepresidenta ni habló, llevan 3 años sin presentar presupuestos, toda la legislatura. Llevan más de 770 días de retraso respecto a la obligación constitucional que se están tomando a beneficio de inventario, retorciendo la regulación de las prórrogas recogida en la Constitución española y la Ley General Presupuestaria, para hacer lo que les da la gana con los créditos que les aprobó el Parlamento en diciembre del 22.
Acabamos de conocer de que por fin se digna, la vicepresidenta, a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el próximo lunes. Van a hablar, según la noticia, de senda de déficit, de techo de gasto, de financiación autonómica. ¿Ya no aguantan el incumplimiento con las normas europeas o los reproches de la AIREF? ¿Es este un nuevo paripé, señorías? Porque también acabamos de conocer el calendario de sesiones hasta principios de febrero. Una tomadura de pelo para los españoles. Únicamente 3 semanas con pleno en 2 meses y medio. ¿A quién quieren engañar? No tienen el más mínimo interés en que se debata nada ni de perder votaciones. En fin, lo macro va como va, señorías. Vuelvo a recordar el empujoncito de la vicepresidenta Calviño al INE, que ya veremos las consecuencias que nos trae. Pero lo micro es un desastre. Y ese desastre se debería enfocar y corregir con unos presupuestos que piensen de verdad en los españoles. Unos presupuestos que piensen en la clase media española, que cada vez es menos media. Unos presupuestos que mejoren su renta disponible y le den un respiro. Unos presupuestos que recojan sus necesidades. De esto va nuestra moción, que espero que les interese, que recoge algunas peticiones o ejemplos, pero podría incluir muchos más. Gratuidad efectiva 0 a 3, acceso a la vivienda y ahorro para los jóvenes, ayuda a personas con celiaquía. Y sobre todo, concluye con la imperiosa necesidad de que se deflacte al menos la tarifa del IRPF para que cada vez que se ajusten los salarios o las pensiones, Hacienda no se lleve mucho más que su cuota parte de las subidas marginales. Muchas gracias. Gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor González Robato Perote. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ustedes, señorías del PSOE, ¿qué incentivo tiene para que los pobres dejen de ser pobres? Ya se lo digo yo, ninguno, porque su poder depende de mantenerlos así, dependientes y sometidos. Su modelo no busca prosperidad, busca, como hemos visto continuamente, busca clientela. Y eso no es política social, sino que es esclavitud moderna. El socialismo que ustedes defienden crea 2 clases. Una dependiente del Estado, mantenida artificialmente en la pobreza, y otra privilegiada que vive del propio Estado. Y en el medio, entre ambas, la clase media, que es la que sostiene España, que ustedes aplastan y esta desaparece. Y en este escenario, ¿quién prospera? Las empresas amigas del Gobierno, los intermediarios de los contratos públicos, en algunos casos tan miserables como los de las mascarillas en los que ustedes se enriquecían mientras la gente moría, y los que se forran con los fondos europeos, con deuda pública y con una recaudación fiscal de millones que deja a los españoles completamente asfixiados. La economía de los poderosos, que va como un cohete, pero la economía doméstica de las familias se hunde. Y hoy debatimos sobre política fiscal, pero lo que realmente está en juego, señorías, no son los números, sino la justicia que sostiene una nación. Porque el problema no es cuánto se recauda, sino para qué y para quién. España soporta una presión fiscal récord. Nunca en toda la historia de la democracia se ha recaudado tanto. Y sin embargo, nunca se ha vivido tan mal. Pagamos más que nunca para recibir menos que nunca. ¿Y cómo es posible que con la mayor recaudación de la historia no se haya traducido en mayor prosperidad? Porque el dinero de los españoles no va a infraestructuras, va a chiringuitos, va a ministerios inútiles e inmigración ilegal desbordada. Nunca
a hospitales o colegios, pese a que se les llena la boca de decirlo, cuando dan otra vuelta más a las carteras de los españoles. Y este es el verdadero rostro de la injusticia fiscal. Y mientras el Gobierno presume de su éxito, Funcas confirma que 1 de cada 3 niños en España está en riesgo de pobreza. Somos los líderes en pobreza infantil, somos los líderes en paro juvenil y somos los líderes en desempleo femenino. Y según sus propios datos, 2,4 millones de hogares dependen directamente del ingreso mínimo vital. Y ustedes tienen la desvergüenza de presumir. Ustedes celebran la miseria, celebran la dependencia, celebran la pobreza como si fuera un logro. Pero esto no es progreso, señorías. Esto se llama propaganda. Y cuantos más pobres dependan del Estado, más poder tienen ustedes. Y cuanto más poder tienen ustedes, menos libres son el pueblo español. Por eso decimos, la justicia fiscal empieza en casa. La solidaridad no puede dirigirse al primero que acaba de llegar, sino al que lleva toda una vida sosteniendo este país. Quien contribuye debe ser el primero en recibir el apoyo cuando lo necesita. Quien ha pagado impuestos durante décadas no puede ser tratado como un extraño en su propia tierra. Esa es la verdadera justicia social. Los españoles primero. La educación de 0 a 3 años debe ser accesible, sí, pero para los españoles como prioridad. Debe servir para ayudar a las familias, no para sustituirlas ni para adoctrinar a sus hijos. Y la vivienda debe volver a ser un derecho real, no un lujo inalcanzable en el que ningún joven puede emanciparse mientras se premia la ocupación y se castiga el esfuerzo. No hay ayudas posibles si se mantiene una ley que ha espantado a la inversión y a la construcción, como también ha desgranado mi compañero diputado Carlos H. Lo que hace falta es seguridad jurídica, menos impuestos y más respeto a la propiedad privada. En materia fiscal, señorías, España necesita una revolución. Necesita una revolución del sentido común. Una persona con una pensión mínima no puede pagar 5 euros por una docena de huevos. Hay que eliminar el impuesto de sucesiones, de donaciones y de patrimonio, reducir el IVA de los productos básicos, simplificar el IRPF y rebajar el impuesto de sociedades para invertir y que contratar vuelva a ser rentable. Y, sobre todo, auditar el gasto público y cerrar las estructuras duplicadas que solo sirven para mantener a una élite política improductiva. España necesita menos política y necesita más justicia, menos corrupción, señorías, y más trabajo, menos gasto superfluo y más inversión productiva. No se trata de castigar al que tiene, sino de liberar al que produce, devolver a cada español la dignidad de vivir de su esfuerzo, sin miedo, sin expolio y sin pedir permiso a nadie. Y concluyo, señor presidente, diciendo que ningún pueblo puede ser grande mientras haya hombres que vivan sin trabajar y hombres que trabajen sin vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micómico. Gràcies, president. Senyories del Partit Popular, ja no són hores, estem totes cansades, però és difícil no fer-los rèplica perquè ens ho posen molt fàcil, en realitat, amb la hipocresia que utilitzen en les mocions que ens porten ací al ple per a que debatim. Parlen vostès de pobresa, d'exclusió social, de la cistella de la compra i sobretot d'aquest gran concepte que és la coherència fiscal. Però és que, clar, quan vostès governen, fan tot el contrari al que diuen en aquesta moció que volen que passe. Per tant, la hipocresia està servida. Miren, quan vostès van governar en l'estat espanyol, van retallar 30.000 milions d'euros en serveis socials. Quan van governar en el País Valencià,
durant 20 anys, en l'època anterior, van triplicar el deute que hi havia a la Generalitat mentre que privatitzaven hospitals, mentre que abandonaven les escoles i omplien els jutjats de corrupció. Això sí, els jutges i jutgesses sí que els donen feina. Però és que ara en el Consell de la Generalitat vostès baixen els impostos als que més tenen mentre que retallen en dependència, en cultura i en habitatge públic. Això és una coherència fiscal abrumadora. Però és que, perdonin que us ho diga, però clar, vostès no tenen coherència fiscal, el que tenen és una ideologia neoliberal maquillada, si volen, amb alguns tints socials, perquè es preocupen per l'augment dels preus dels aliments, però consideren que és intervencionisme comunista topar els preus dels aliments bàsics. Vostès alerten de la pèrdua del poder adquisitiu, però voten sempre en contra de pujar el salari mínim interprofessional. Parlen també de la qualitat de l'ocupació i de la qualitat del treball, però s'oposen a qualsevol reforma laboral, que la reforma laboral que es va aprovar, i no gràcies a vostès, ha reduït la temporalitat als mínims històrics. Diuen que defensen les famílies, però bloquegen la llei de dependència i retallen en serveis socials. És que no, senyories del Partit Popular, vostès no defensen a la gent treballadora, vostès defensen els marges de beneficis de les persones que especulen, tant amb l'habitatge com amb l'energia com amb el menjar. I després venen ací a intentar donar-nos lliçons de coherència fiscal. La coherència, senyories del Partit Popular, seria exigir un sistema fiscal que fora just, on qui més té, més paga, aixina de fàcil i aixina de coherent, però no, vostès el que fan és a les grans fortunes i a les empreses que baten rècords de benefici, no volen que contribuïsquen a aquest benestar comú i a aquesta coherència fiscal. El seu model és justament l'oposat a la coherència fiscal. Vostès baixen impostos als rics i després a plorar quan no hi ha diners, per exemple, per a la sanitat. Coherència, senyories del PP, seria invertir en educació pública, gratuïta i de qualitat a partir dels 0 anys, però vostès cada vegada que poden el que fan és convertir allò públic, l'educació pública, en un negoci privat per als seus amiguets. Recorden que el 40% dels menors en risc de pobresa viuen en comunitats governades pel Partit Popular. I quan parlen de l'abandonament escolar, recorden que vostès van retallar 9.000 milions d'euros en educació des de l'any 2011 al 2015. Quan vostès parlen de transferències fiscals, recorden que Rajoy, el seu president, va congelar les pensions i va buidar completament la guardiola de la Seguretat Social. Saben, senyories del Partit Popular, com s'arregla la pobresa, la precarietat i la desigualtat? Amb molt de sentit comú i d'una forma molt fàcil. Amb impostos a les grans fortunes, eixos que vostès no volen ficar. Amb una fiscalitat que siga verda i progressiva, coses tan revolucionàries com que s'aplica una taxa turística, per exemple, per a la gent que ve ací, que després aquesta taxa turística puga millorar la sostenibilitat dels llocs on van els turistes. Amb una banca pública que puga financiar l'habitatge social i l'economia productiva, cosa que vostès no fan, i sobretot amb uns drets laborals que garantisquen que treballar no siga sinònim de sobreviure, drets laborals per a la majoria social. Però, senyories del PP, si quan vostès governen baixen els impostos als poderosos i quan estan en l'oposició fan veure que es preocupen per la majoria social, deixeu-me que els diga una cosa, el que vostès fan no és coherència, és hipocresia. Gràcies. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidente. Desde el Grupo Vasco compartimos la preocupación por la ausencia de un proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2026. No es una buena noticia que a estas alturas el Gobierno no haya presentado unas cuentas que son o deberían ser la principal herramienta de planificación económica, social y territorial del Estado.
porque los presupuestos son mucho más que números, son el reflejo de un proyecto político, la forma en que un gobierno muestra sus prioridades, cómo reparte los recursos y cómo planifica para toda la ciudadanía, de cómo entiende la redistribución y, por lo tanto, la cohesión territorial. Por lo tanto, entendemos que no hay excusas. Si el Gobierno, además, considera que la situación económica es buena, precisamente por ello debería trasladar esos buenos datos a políticas públicas concretas y a unas cuentas que aporten certidumbre, previsibilidad y estabilidad, y que el resto de grupos nos retratemos frente a ellas. Dicho esto, también conviene mirar de dónde venimos, porque sí que nos llama un tanto la atención escuchar hoy al Partido Popular exigir al Gobierno que presente cuanto antes unos presupuestos, cuando en su etapa de gobierno también hubo retrasos y bloqueos. El señor Montoro justificaba entonces la ausencia de presupuestos con el argumento de que no tenía los acuerdos necesarios. Y en aquel momento esa explicación bastaba. Hoy, en cambio, parece que no vale. Y si entonces se pedía comprensión y responsabilidad institucional, igual hoy quizá debiera aplicarse el mismo criterio. En cuanto a sus medidas, compartimos algunas, otras no tanto. Hablan de la educación de 0 a 3 años, que sea gratuita, y conviene recordar que ya es gratuita en buena parte del Estado y que los fondos europeos Next Generation han permitido reforzar esa gratuidad. Sin embargo, también hay que decir que la educación es competencia de las comunidades autónomas y corresponde, por tanto, a ellas garantizar la oferta educativa y cómo quieren organizar esa competencia. De igual manera, cuando hablan de las medidas para el acceso a la vivienda es competencia autonómica y las comunidades autónomas también pueden dar ayudas para el alquiler o la compra también para jóvenes menores de 35 años. Lo pueden hacer vía IRPF en la parte que les corresponde. Nosotros ya lo estamos haciendo en Euskadi. Y luego también me gustaría subrayar, o permítanme subrayar, una cierta incoherencia que subyace en la moción. Se solicita al Gobierno que presente unos presupuestos generales del Estado. Al mismo tiempo, se reclaman mejoras o nuevas medidas, pero a renglón seguido escuchamos que no se va a apoyar la senda de estabilidad. Y es cierto que los presupuestos se podrían presentar utilizando la senda anterior remitida a Bruselas, pero esa senda es mucho más restrictiva, lo que haría mucho más difícil incluir medidas nuevas o adaptadas a la coyuntura económica actual. Por ello, contar con la senda de estabilidad aprobada y adaptada sería imprescindible para elaborar esos presupuestos que realmente respondan a las necesidades del país. Y resulta un tanto incoherente reclamar más medidas adaptadas además a la nueva situación, mientras dicen que se va a bloquear esa senda que permite, por tanto, implementarlas. Por tanto, si realmente se quiere dotar al país de unas cuentas útiles, responsables y orientadas al bienestar, lo que deben hacer los grupos que hoy reclaman unos presupuestos es apoyar esa senda de estabilidad y luego debatir y negociar las medidas durante la tramitación presupuestaria, respetando las competencias de cada administración. Esta ha sido siempre la posición del PNV: responsabilidad, estabilidad y coherencia. ¿Y queremos presupuestos? Sí, pero queremos que sean realistas, acordados y eficaces, no unos presupuestos pensados para el titular, sino para las personas, porque las cuentas públicas no se construyen con reproches ni con discursos de parte, sino con acuerdos, con rigor y con visión global. Y ahí, como siempre, el PNV estará dispuesto a contribuir. Y como me he olvidado de una medida, lo voy a decir al final, hablabais ustedes de la deflactación del IRPF. Nosotros, por coherencia, eso lo veríamos bien, porque de hecho en Euskadi vamos a deflactar la tarifa para este año 2026. Nada más y muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cruzet Domènech. Moltes gràcies, president. A la política espanyola s'hi han instal·lat els pitjors vicis i les pitjors pràctiques. Vostès, uns i altres, menteixen tant com els hi cal. Uns i altres falsifiquen les dades i se les fan venir bé tant com els hi cal. Uns i altres neguen les evidències tant com els hi cal. I fins i tot, uns i altres aplaudeixen les enquestes inventades tant com els hi cal. A més, el govern, amb els seus socis, encara van més enllà de tot això.
Vostès fan tot el que calgui per sortir bé al pròxim Telenotícies, el que calgui per poder fer un tuit enginyós, el que calgui per tenir un bon cis i que els faci quedar bé, el que calgui per inflar una mentida que tapi la veritat. I quan algú en política fa tot això és perquè està intentant aferrar-se al poder com sigui. Quan vostès sacrifiquen els seus valors és que només pensen en el poder. Quan vostès sacrifiquen la política de llarga durada és que només pensen en el poder. Quan vostès sacrifiquen els acords de llarg recorregut és que només pensen en el poder. Quan vostès sacrifiquen l'oportunitat històrica que tenien a les mans és que només pensen en el poder. Quan vostès estan disposats a tot per sobreviure un dia més en el poder és perquè saben que estan políticament davant de l'abisme. La política responsable de llarga durada ha desaparegut i vostès ja només pensen en la curta distància, en sobreviure un dia més, en treure el cap de l'ofec diari, en agafar una glopada d'aire que els allunyi de la mort política. De fet, com a independentistes, seria divertit de veure com el seu país es va enfonsant a la misèria, si no fos que, mentrestant, van arrossegant tots els catalans cap al mateix desastre. Les grans dades macroeconòmiques són positives? Sí. Això fa que els ciutadans notin les millores? No, en absolut. A peu de carrer no es nota cap millora econòmica i els ciutadans estan cada vegada més preocupats. Els impostos s'han reduït? No. Els salaris han augmentat? No. El cost de la vida ha disminuït? No. El funcionament del transport públic ha millorat? No. L'accés a l'habitatge és més fàcil? No. Les cues a la sanitat pública s'han reduït? No. Tenim més seguretat? No. Tenen millor futur els joves? No. Tenen les pensions assegurades als grans? No. Tenen menys burocràcia a les empreses? No. Ha augmentat la productivitat? No. Espanya és un dels països amb menys atur? No. La factura de l'electricitat s'ha reduït? No. Vostès presumeixen de ser la millor economia del món, però a peu de carrer no es nota cap millora ni una. Saben el que els hi passarà quan s'acabin els fons europeus del Covid? Quan ja no puguin adulterar el PIB fent créixer la població? Quan les grans dades macroeconòmiques empitjorin, que empitjoraran? Saben què passarà quan el PIB deixi de créixer, que deixarà de fer-ho? Doncs que la trompada que patirem per culpa del seu bonisme i del seu curtterminisme serà històrica. També per tot això han perdut vostès el nostre suport i s'han quedat sense majoria en aquest hemicicle. Perquè tal com pretenien enganyar-nos a nosaltres pensant que els hi votaríem tot a canvi de res, ara pretenen enganyar la gent per aguantar-se un dia més en el poder. El poder només pel poder. I en això a nosaltres tampoc ens hi trobaran. Moltes gràcies. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Martín Urriza. Agradezco al Partido Popular la oportunidad de debatir un tema esencial, cómo la política económica y fiscal del Gobierno ha mejorado el nivel de vida en España. Aunque ustedes suelen resumirlo en un imaginario infierno fiscal, permítanme hablarles de lo realmente importante. En los últimos años nuestra economía ha experimentado un cambio estructural que desgraciadamente ha pasado desapercibido, pero que a mí me gustaría resaltar. Por fin hemos roto el viejo axioma de que cuando Alemania estornudaba, nuestra economía enfermaba de pulmonía.
Hoy esto ya no ocurre. La economía alemana está estancada y la española creció el año pasado un 3,5% y este año crecerá un sólido 3%. Y todo esto en un contexto internacional muy adverso. El viejo axioma se ha roto gracias a la política económica del Gobierno. En primer lugar, porque el Ejecutivo afrontó la pandemia con un objetivo claro: no dejar que otra generación se quedase sin futuro, como sí ocurrió con la crisis gestionada por el Partido Popular. Entonces, los populares abrazaron tesis extranjeras contrarias a la realidad y a los intereses de España. Se acusó a los ciudadanos de haber vivido por encima de sus posibilidades, pero comprar una vivienda no es cometer un exceso, comprar una vivienda para vivir en ella. El exceso fue la especulación tolerada por el Banco de España y la codicia de la banca, también de la banca alemana, que ganó millones con la burbuja inmobiliaria española. El Partido Popular abrazó políticas austericidas, recetadas desde fuera, porque cuadraban con su ideología, y así privatizó las cajas de ahorro a precio de saldo, después de sanearlas con un rescate millonario puesto por el contribuyente, e impuso una reforma laboral que provocó una durísima devaluación salarial. Como resultado, el paro se disparó hasta el 26% y la deuda pública aumentó 30 puntos hasta el 98% del PIB. Este Gobierno, en cambio, demostró que hay otra manera de gestionar las crisis. Los ERTEs, impulsados por el Ministerio de Trabajo, y los fondos Next Generation EU, que el Gobierno negoció en Bruselas, han sido un éxito incontestable. No hay punto de comparación. La tasa de paro prácticamente no aumentó durante la pandemia y la deuda pública está hoy solo 4 puntos del PIB por encima de la de 2019 y con una clara tendencia a la baja. En segundo lugar, España avanza gracias a su alta seguridad de abastecimiento energético y a una electricidad cada vez más limpia y barata. Esto nos ha convertido en un polo de atracción de inversiones extranjeras y hace que nuestras exportaciones sean cada día más competitivas. En tercer lugar, hemos dejado atrás el falso dogma de que solo apretándole el cinturón a las trabajadoras y a los trabajadores se creaba empleo. Durante décadas, las recetas de los economistas del sacrificio condenaron a España a un paro crónicamente alto. La subida del salario mínimo del 61%, la estabilización del empleo en el sector privado y, en breve, el mejor cumplimiento de los horarios laborales han demostrado que el Ministerio de Trabajo tiene razón y que el camino correcto es justo el opuesto. Hoy España alcanza récords en el empleo y la brecha en la tasa de paro con Europa es mínima, apenas 3,9 puntos, y es inferior a 2 puntos ya en 9 comunidades autónomas. Señorías, hemos puesto al capital a innovar y arriesgar, en lugar de dejar que se siguiera rentabilizando de las malas condiciones de trabajo. Y el resultado ha sido que nuestra economía funciona mejor que nunca, porque funciona para todas y para todos. Esta política de éxito puesta en práctica desde el Ministerio de Trabajo debe extenderse a otros ámbitos, para impedir que el capital se rentabilice de manera pasiva y especulativa con la vivienda y para impedir la privatización de los servicios públicos, donde el capital carpetobetónico se refugia para poder seguir ganando sin arriesgar, como se ha comprobado en los cribados de Andalucía. Queda mucho por hacer, pero la política económica y fiscal del Gobierno han dado buenos resultados. España registra los niveles más bajos de desigualdad y pobreza en la serie histórica y los hogares españoles han mejorado su poder de compra gracias al aumento del empleo, a la subida de las pensiones, a la rebaja del IRPF a quienes ganan menos de 21.000 euros y a la exención del IRPF para los perceptores del salario mínimo. Seguir avanzando en educación de 0 a 3 años o en ayudas a los celíacos, como propone el Partido Popular, requieren de unos presupuestos generales del Estado. Señorías del PP, tienen en sus manos que los españoles sigan mejorando su nivel de vida.
dignifiquen la función de esta Cámara, como pidió esta mañana Finalice, su por favor, líder, señoría. y permita que se debata un proyecto de presupuestos aprobando los objetivos de estabilidad presupuestaria. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Mínguez García. Muchas tardes, señorías, buenas tardes. ¿Esto cómo va, señorías del Partido Popular? Citamos aquí el informe de Cáritas por la tarde y luego nos vamos a Valencia a pactar con Vox el recortar las ayudas a las ONGs porque se lo merecen, porque ayudan a los demás y de verdad... Confiésenlo, ustedes no están preocupados ni por la exclusión social ni por el poder adquisitivo, señora Rodríguez. Buenas tardes. Usted ha dicho, lo micro no funciona. Vaya, pues cada vez que el Gobierno ha traído una medida para ayudar a lo micro, el Partido Popular y Vox, pili mili, han votado en contra. Tanto es así, que incluso la progresividad en frío que decía usted, el IVA, ustedes se abstuvieron a la bajada del IVA de los alimentos y a todas y cada una de las medidas. Tanto es así que hay otro informe que me gustaría que también leyeran, que es el de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza. Y la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza dice exactamente que hay 11 millones de españoles que en el año 2024 han esquivado el riesgo de pobreza gracias al papel protector del Estado. Y ha dicho muy bien el señor Feijóo esta mañana que no cuenten conmigo para nada. Esa confesión es a esos 11 millones de personas que ustedes no han protegido, porque esos son ayudas, son prestaciones y son pensiones, que por cierto, hablando de pensiones, se pongan como se pongan. Año 2014, Partido Popular, 0,25%. Año 2015, Partido Popular, 0,25%. Año 2016, 0,25%. Año 2017, 0,25%. Año 2018, 0,25%. Y gracias al PNV, en el proyecto de presupuestos se puso el 1,60%. Aumentaron incluso 2 veces las pensiones a ese pírrico 0,25% por debajo del IPC. Año 2019, 1,6%, abstención del Partido Popular. Año 2020, el IPC en negativo, 0,9%, votación en contra del Partido Popular. Año 2021, la ley que revaloriza las pensiones al IPC. No solo es que votaran en contra, es que le pusieron un veto a la ley que revalorizaba las pensiones. Año 2022, un 2,5%. El señor Feijóo votó en contra desde el Senado. 2023, 8,5%, Partido Popular en contra. 2024, 5,3%, Partido Popular en contra. 2025, cuando sus votos eran necesarios, un 2,8%, y el señor Feijóo desde aquí votó en contra. Y eso lo saben los pensionistas, los hijos de los pensionistas, las nietas de los pensionistas y los farmacéuticos. También lo saben, que veían cómo los pensionistas tenían que pagar sus recetas. Se pongan como se pongan, esa es la realidad. Y para acabar con las menciones que hacían ustedes también a los informes. Esos informes que estamos leyendo también, señores del Partido Popular, hacen una llamada a las comunidades autónomas. También hablan de las comunidades autónomas y las interpelan, porque las comunidades autónomas tienen competencias, señora Rodríguez. La protección civil es competencia de las comunidades autónomas, los incendios son competencia de las comunidades autónomas, pero los 0 a 3 años que dice su moción es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. ¿Para qué quieren los gobiernos de las comunidades autónomas si ustedes no ejercen las competencias? Desde que Pedro Sánchez es presidente de este gobierno, 300.000 millones de euros más, señora Rodríguez, que usted ha sido secretaria de Estado de Presupuestos, que no es una época de recortes, que es el fallo de su
modelo, que los ciudadanos lo están viendo. Y el ejemplo claro lo tienen ustedes en Andalucía, donde la sanidad también es competencia de las comunidades autónomas. Y en Andalucía ustedes han entrado también en una competición entre presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular por ver quién baja más impuestos. Cada euro que le baja el señor Moreno Bonilla a un multirrico, a un multimillonario que vive en Marbella, es una señora que se está manifestando en Sevilla porque no tiene una mamografía. Y ese es su modelo. ¿Cómo que no? 4.371 profesionales sanitarios nuevos ha anunciado el señor Moreno Bonilla, que es que no ha dicho 4, ni 43, ni 437. 4.371, que es que esos son 87 autobuses de batas blancas lo que falta en la sanidad andaluza. Que es que eso no es un refuerzo, señora Rodríguez, que es que eso es la demostración de su fracaso. Miren, esos son dos modelos y por mucho que ustedes digan, traigan aquí los presupuestos generales del Estado, ya se lo voy a decir, si es que no le van a gustar. Si es que van a poner una enmienda a la totalidad, porque no tienen nada que ver los presupuestos que va a traer este gobierno a los presupuestos que les gustaría ver al Partido Popular. Mire, de verdad se lo digo, para ustedes heredar es gratis, los beneficios de los millonarios tienen que ser gratis, las bancas, los bancos, las eléctricas, las energéticas gratis, pero estudiar, cuidar, curar, proteger es caro. Así que no le van a gustar estos presupuestos. Y acabo. El verdadero peligro para las clases medias trabajadoras y para la gente que vive en riesgo de pobreza es cuando ustedes tienen el BOE y los diarios oficiales de las comunidades autónomas, porque son una máquina de hacer familias desprotegidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Se suspende la sesión.